Muy buenas noches, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo directo en Mentes Positivas. Espero que estén muy bien, que estén teniendo una bonita semana. Ya hoy estamos a miércoles, ¿no? Ya casi otra vez se acaba la semana. Bueno, les cuento de qué vamos a hablar hoy. Tal como les conté, teníamos pendiente un libro que se llama Sanando la herida materna. Este libro es de Aura Medina de Witt. Este libro es un libro excelente, un libro muy bonito, un libro muy, ¿cómo lo diría? Muy tipo, no es el típico libro teórico, donde nos llenamos de teoría, donde no, es un libro contado por una mujer para mujeres y también para todos y todas, donde ella nos cuenta su experiencia con su madre y cómo entender cómo la historia con su madre había afectado su forma de ver la vida, su forma de relacionarse con su hija, su forma de relacionarse con sus parejas y su forma de relacionarse con ella misma, le ayudó a entender la importancia de sanar la herida materna. Lo tocamos no muy profundo cuando estuvimos hablando de este dolor no es mío. Cuando hablamos de este dolor no es mío, nos explicó cuándo se producía la desconexión con la madre, algunas visualizaciones, algunos ejercicios. Este libro se enfoca en explicarnos el por qué se produce esa desconexión, ya no desde un punto, digamos, no superficial, sino para entrar a fondo y explicar cómo nos lo dice ya Lois Hay, que somos víctimas de víctimas y que como las personas, como nuestra madre, cuando esa mujer que nos trajo al mundo, la vemos no como una figura segura, no como una figura confiable, sino que por el contrario la vemos como alguien a quien cuando éramos pequeños le tuvimos miedo, a que era alguien a quien teníamos mucho miedo de decepcionar, alguien que nunca lográbamos cumplir sus expectativas, que sigue siendo una figura retadora para nosotros o una figura que nos causa muchísimo dolor. Ella explica, Aura Medina de Witt, nos explica en este libro, y nos dice, bueno, es un libro que yo escribí para mujeres, es un libro que escribí para que las mujeres entiendan cómo a nosotras nos afecta esa relación con mamá y por qué es tan importante sanar ese linaje femenino. De esa manera sano a mi madre, sano a mis abuelas y también me sano a mí misma para poder en el momento en el que tenga hijas, que eso se corte, que esos rastros del dolor no se sigan esparciendo de generación en generación. Pero como les dije hace un momento, siento que es un libro aplicable para todos. Es un libro que, como les digo, si bien ella nos dice, listo, es un libro que yo escribo para que las mujeres me entiendan. También es un libro que es importante que los hombres lean, porque bueno, así también sanar ese linaje femenino es importante para los hombres. Sanar y entender para poder entender a sus madres, a sus esposas, a sus hijas, a sus hermanas. Es muy importante que todos aprendamos sobre cómo nos afecta esa relación con mamá. Entonces, precisamente, vamos a estar analizando hoy el primer capítulo, un capítulo bastante extenso, un capítulo que nos da la bienvenida a este libro, que es un libro bastante extenso, se los presento de esa forma, un libro bastante extenso, del que vamos a estar hablando toda esta semana. Es un libro que hoy estamos a miércoles, hasta el domingo vamos a estar hablando de este libro, posiblemente el resumen y el análisis de este libro tal como lo hacemos acá en Mentes Positivas, que nos extendemos explicando los términos para que a todos nos queden claros. Les cuento las historias que el libro nos comparte y vamos compartiendo también historias porque les quiero hacer la invitación a un podcast que quiero grabar precisamente sobre esto. Entonces ahorita les dejo como el correo y la invitación para, después de que termine
el capítulo, de analizar este capítulo que vamos a hablar hoy, me encantaría que me enviaran a mi correo algunas historias donde ustedes, si sienten que es necesario sanar la relación con su madre, si sienten que hay algo, que esa relación como que les está afectando en algo de su vida, si sienten la importancia o sienten la desconexión y sienten que es necesario sanar para poder seguir. Me encantaría que me envíen esos testimonios porque no solo los voy a utilizar para un podcast, sino que voy a seleccionar entre los testimonios que me envíen a una persona, una ganadora o un ganador para, ahorita les cuento que se van a ganar, Liz, entonces quédense hasta el final del directo, los voy a saludar por acá y empezamos entonces a hablar de sanando la herida materna de Aura Medina de Cuit. Vamos a empezar a entender cómo sanar esa herida materna y por qué es importante que lo hagamos. A ver. Guadalupe, Silena, Nora, Patricia, Belén, Yasmín, Alicia, Arturo, Emilia, Isela, hola, qué bueno verte por acá, Luana, Luz Ángela, Alicia, qué bueno, es tu primer directo, ay, qué maravilla que sea el primero de muchos. Felicidad, muy buenas noches, Anthony, Noemí, hola Nazareno, tiempo sin verte por acá. Mira, sí, estoy estrenando fondo. Alicia, Jennifer y Gabriela, muy buenas noches. Entonces, les recuerdo que al final les voy a contar ¿de qué les voy a contar al final? Del premio, del sorteo que quiero hacer con unas historias, unos testimonios que quiero que ustedes me envíen para hacer un podcast y al final voy a seleccionar un ganador de... Al final les cuento que se van a ganar. Yo sé que les va a interesar porque va muy de la mano como con este tema, ¿listo? Entonces empecemos. Este libro desde la introducción, la autora nos empieza a contar cómo en un proceso de mudarse de casa, vivía cerca de su madre se va para otro lugar, para otro estado. Ella empieza a contar cómo empieza a rememorar pues su madre, viéndola ya a esa edad de 82 años en ese momento, la ve como una mujer diferente. Entonces, la primera frase que les dejo es: encontré miedo de traicionar a esa madre, a esa mujer que a sus 82 años no tiene nada que ver con la mujer dura y a veces severa de la que hablo en este libro y con la que tantos conflictos tuve durante mi vida. Sabemos que nuestros padres cambian, sabemos que en ocasiones a las personas la vejez puede que las aplaque, ¿no? Que las calme y que las personas que han sido de pronto muy violentas en hablar, muy autoritarias, vayan cambiando con la vejez. Pues eso es lo primero que nos cuenta la autora, que su madre a esa edad ya es una mujer totalmente diferente, que siente miedo, que siente un poco de miedo de traicionarla al escribir este libro, porque en ese libro nos va contando cómo la imagen que tenía de su madre, cómo las cosas que ella hacía y que para ella eran, digamos, injustas, afectaron su vida, la forma en la que se relacionaba con los hombres y lamentablemente lo acepta, la forma en la que se relacionó con su hija cuando se convirtió en madre. Algo muy importante que hace permítanme, qué pena, es que está haciendo mucho frío y me da como rinitis. Algo que es muy importante que hace al inicio del libro, que lo hace repetidamente y es un recordatorio de algo que tenemos que hacer, es: a mi madre agradezco profundamente la vida y lo que me dio. Tomo lo que me sirve. Esto es muy importante, que es mucho. Agradecer. Recuerdo la primera vez que hice un video hablando sobre este tema, creo que fue ya hace casi aproximadamente un año, ¿no? La primera vez que hablamos sobre este tema, hablamos de los familiares tóxicos, ¿cierto? La primera vez que me animé a hacer un video sobre este tema y me acuerdo que en ese video muchos de ustedes me contaron historias, también hubo varias personas que en los comentarios se enojaron y dijeron: no, es que uno no puede decir eso de su mamá, uno no puede decir eso de su papá, es que estás hablando desde tu historia personal.
Y recuerdo la primera vez que lo hablamos, los primeros libros que leí sobre el tema, las primeras veces que a modo personal me enfrenté en terapia con esto. Entonces, las primeras veces, ¿qué es lo primero que empezamos a hacer? Cuando nos dicen, listo, es que las heridas de la infancia y la responsabilidad es de tu madre, por ejemplo, cuando hablamos de las 5 heridas que impiden ser uno mismo, ¿qué es lo primero? Y es humanamente lo que hacemos y no nos convierte en malas personas, pero empezamos a echar culpas, empezamos a decir, ah, sí, claro, es que mi mamá me hizo, es que ella, entonces voy a cortar esas ramas, me voy a alejar, siendo eso muy válido y siendo algo muy necesario en muchas ocasiones, pero lo primero que nos invita la autora, lo primero que ella nos dice es, a mi madre agradezco profundamente lo que me dio, lo que me sirvió lo agradezco y lo recibo. Acepto en este momento de mi vida que hizo lo mejor que pudo. Entonces, nos dicen, y dejo atrás todo aquello que no funciona para mí. Y sobre todo, me hago responsable de mis limitaciones, de mis carencias, de mis dificultades, soltándola a ella y a mi padre con respeto y agradecimiento y sobre todo con mucho amor. Reconozco lo importante que es resolver los temas con la madre, ya que si no lo hacemos nos pueden llevar a sabotear nuestra vida a partir de las culpas, vergüenzas e inseguridades. Es desde la perspectiva de hijas que sanamos la herida materna. Agradecer a nuestros padres y tomar lo que nos sirvió. De todo lo que hicieron, no todo fue malo. Ahí más adelante en el segundo capítulo, ella nos dice, así sea que solo me hayan dado la vida, que me hayan servido de vehículo para nacer, hicieron lo que estaba en sus manos. Ya más adelante continúa diciéndonos la importancia de hacernos responsables, quitarnos del papel de víctima, porque cuando estamos en el papel de víctima queremos retribución. Entonces, por eso muchísimos comentarios en Este dolor no es mío. Cuando hicimos el análisis y el resumen, muchas personas decían, bueno, pero ¿cómo hago para hacer los ejercicios para preguntar si mis padres no los conocí, si mis padres murieron, si no tengo forma de hablar con ellos y en fin? Entonces algo que nos dice y que es muy importante reconocer, nos lo dice a lo largo del libro, en la introducción, pero el capítulo 2 ya lo dice de una manera más clara. Me tengo que hacer responsable por las creencias que yo adopté, por las creencias que decidí creerme, porque cuando era un niño, pues no tenía la capacidad de elegir. Si mi mamá me decía que las niñas tenían que andar en tacones, pues eso era lo que yo me iba a creer porque era una niña. Pero, ¿qué nos dice y a qué nos invita? Nos invita a ser muy responsables porque ya como adultos somos nosotros quienes decidimos seguir creyéndonos esas creencias. Somos nosotros quienes decidimos abrazar e integrar en nuestra vida esas creencias. Entonces, si estamos hablando de las quiero cambiar, me voy a ser responsable por eso, la forma en la que estoy viviendo no me hace feliz, no me ayuda a crecer, me relaciono con personas que me causan daño, si tengo hijas, acá nos lo habla mucho, si soy madre y tengo hijas, a mis hijas las exijo y les exijo y me veo en ellas, que es algo de lo que nos habla más adelante, de cómo muchísimas veces cometemos el error como madres de ver en nuestras hijas como un espejo, verlas como nuestro reflejo. Entonces es una equivocación grandísima que les hablaba de eso la semana pasada, cuando hablábamos un poco del libro Abraza a tu niño interior de Victoria Cardazo, cuando hablábamos de los tipos de niño interior y de cómo la crianza de las niñas en ocasiones para las madres es algo que les genera más conflicto. Conociendo y hablándolo ella acá en el libro y también conociendo historias propias de personas que dicen, yo no quiero tener hijas. No, o sea, si Dios me va a dar, que me dé un varón, que no me vaya a dar niñas, porque es que las mujeres son muy complicadas, porque es que las mujeres sufren mucho, entonces yo no quiero tener niñas. Y si llegan a tener niñas, o las maltratan o, en casos cercanos que he conocido, las abandonan por el solo hecho de ser mujeres. Entonces nos habla de la importancia de reconocer y de entender esto. Como les digo, es un mensaje que ella nos da mucho a las mujeres, pero que también es muy importante para los hombres.
Acá nos dice que es desde la perspectiva de hijas que sanamos la herida materna. A medida que nos vamos haciendo más conscientes de la forma en que fuimos criadas y el impacto que esta crianza tuvo en nosotras, nuestra manera de ser madres seguramente irá cambiando de forma positiva y como resultado crearemos vínculos más fuertes y sanos con los hijos. Muchos, y son muchos comentarios muy bonitos que he leído, que cuando me voy a remitir mucho a este dolor no es mío, se los advierto de una vez, cuando estábamos hablando de este dolor no es mío, muchos comentarios me decían, claro, ahora como madre yo me doy cuenta de lo que mi madre hizo mal, entonces yo me he tomado la determinación, la decisión de sanar y de cortar, algo que está muy bien, pero lo que nos dice ella es que no vamos a sanar esas heridas maternas como madres. Si nos colocamos en el lugar de madres, no vamos a sanar la herida. Para sanar la herida materna, tenemos que vernos como hijas. Y más adelante les voy a explicar por qué. Terminando la introducción, nos vamos a la primera parte de este libro. La primera parte de este libro se llama Mujeres buscando. ¿Qué estamos buscando? Nos dice una madre. Esta parte de una madre nos habla de una escritora, de Margaret Dunas, que nos habla precisamente de que una mujer atormentada por la relación con su madre, una mujer que se refugió en sus libros, refugió y contó sus historias, pero a pesar de eso no pudo sanar. Entonces, de esa parte de toda la historia de la escritora como tal, les comparto esta frase que es muy poderosa. Una madre está allí, pero está ausente. Está allí, pero sus fantasmas la tienen tomada. La habita un remoto sufrimiento que apenas le permite reparar en los demás. Una madre que está allí, pero está ausente. ¿Cuántas madres tuvimos así? Que físicamente estaban allí, pero estaban ausentes. No estaban allí para consolar, no estaban allí para escuchar. Hicieron las veces de cuidadoras. Entonces ella nos habla desde la madre que no está porque tiene que trabajar. La madre que sus hijos, sus hijas, sus niños están solos mientras ella se dedica a trabajar o está allí físicamente, pero se dedica tanto a las tareas del hogar y a cuidar tanto a su esposo que simplemente se olvida de que sus hijos y sus hijas están allí. Una madre presente pero ausente. Está allí, pero sus fantasmas la tienen tomada. Nos habla de que sus fantasmas son sus heridas, las heridas que esa madre no pudo sanar. Entonces allí nos habla de los condicionamientos y de las creencias con las que esa madre creció, que como no los sanó, como no los desaprendió, simplemente está exteriorizándolos y extendiéndolos a sus hijos. ¿De qué manera? Ella nos cuenta la historia, por ejemplo, de su abuela y una de sus tías, que su tía se había casado siendo muy joven, pero que el esposo le había salido polígamo. Entonces, por esa razón, la abuela había disuelto el matrimonio, había pedido la disolución. Entonces su tía pasó el resto de su vida viviendo con su abuela y cuidándola. Nunca volvió a acercársele ningún hombre. Hasta que su abuela murió, ella estuvo cuidándola y dedicó su vida a agradarle a su madre. Y agradarle a la madre no es solamente, muchas veces decimos, es que el hijo que le agrada a la madre es el que hace todo lo que ella le dice. Muchísimas veces, aún en medio de la rebeldía, y es algo de lo que nos habla precisamente ella en el libro, que ella adoptó una actitud de rebeldía. Yo no voy a ser como mi madre, yo no voy a hacer lo que hizo mi madre, pero inconscientemente empezó a recrearlo. Si su madre era una mujer que estaba entregada a su hogar y a su esposo, nos cuenta los ejemplos de cuando se reunían en familia, que era algo que le marcó muchísimo y era que sus tías, una de sus tías que estaba casada,
Era una mujer súper divertida, era una mujer consentidora, pero que en el momento en que llegaba su esposo todo cambiaba. Era una mujer que empezaba a correr para que su esposo estuviera feliz, que los niños tenían que irse a jugar al patio para no molestarlo. Lo mismo cuando llegaba su abuelo, que su abuela era una mujer encantadora hasta que llegaba el abuelo y ya ella empezaba 100% al servicio de él. ¿Y cuántas veces, en cuántas familias vemos esto? Yo recuerdo una anécdota, yo estaba muy pequeña en realidad, sí tenía como 8 o 9 años y fue como en vacaciones y fui a visitar a un familiar, a unos familiares. Entonces había un bebé en la casa. Cuando estaba solo la mamá del bebé, cuando estábamos solo con la mamá del bebé, el ambiente era súper chévere. Jugábamos con el bebé lloraba, el bebé era un bebé, lo que hacen los bebés. Pero en el momento en el que llegaba el papá del bebé, empezaba el silencio. Todo el mundo se callaba, al bebé lo hacían dormir y era una tensión de que el bebé no fuera a llorar porque a él le molestaba. Entonces ella habla de que eso fue algo que vio mucho en su familia y que conscientemente ella decía, yo no lo voy a repetir, pero se encontró dándose cuenta que aunque no repitió exactamente esas cosas, las heridas, las cosas que no había superado con su madre, sí las estaba repitiendo. Más adelante nos habla es una terapia que ella hace, una terapia que hace mucho en sus charlas, que se llama Un espejo roto. Si ustedes ven, yo ahorita les compartí la portada del libro, generalmente saben que no lo hago en la pestañita de comunidad, sino que como que les cuento de qué libro les voy a hablar, pero no les muestro, como no les comparto las portadas. Esta portada se me hizo muy importante compartirla. ¿Por qué? Porque esta portada nos habla de mirarnos en el espejo y nos recuerda, ella nos lo va a hablar a lo largo del libro, de cómo muchísimas veces eso es lo que hacemos como madres y eso es lo que hacen nuestras madres con nosotros, más que todo con las niñas, pero también es posible hacerlo con los hombres. Se ven en nosotros como si fuéramos un espejo. Piensan que el bebé que nace es un espejo. Lo de la cámara que se mueve, es que tiene una cosa ahí activada que a veces le da por moverse, entonces ustedes tranquilos que yo la acomodo. ¿Sí ven? Ya, lo dije y le dio la loquera. El primer capítulo, vamos a hablar del primer capítulo que se llama La herida que rompió el espejo. Vamos a hablar de ese espejo del que les acabé de hablar hace un momento. Permítanme, yo cuadro esto por acá, que es que se vuelve como canzoncito, ¿no? La herida que rompió el espejo hace referencia a: aunque mi relación con mi madre fue bastante difícil, por años pensé, y eso es un pensamiento que tenemos muchas y muchos, aunque mi relación con mi madre fue bastante difícil, por años pensé que era porque yo estaba mal, porque yo estaba muy mal. Ella nos dice más adelante en el libro que lo primero que tenemos que hacer para poder enfrentarnos a esto es bajar a mamá del pedestal. Muchísimas veces ocurre eso. Tenemos a mamá en un pedestal. Hay personas y como les dije, les voy a hablar mucho de este dolor mío porque fue cuando empezamos a hablar de la importancia de sanar los conflictos interiores con nuestros padres. Pasa muchísimas veces que el solo hecho de hablar de mamá o de papá, más que todo de mamá, hace que las personas se peguen del techo. Se peguen del techo y digan, no, pero es que de las mamás no hablen, es que usted tiene que agradecer que le dieron la vida. Hay un agradecimiento, pero el hecho de que agradezcamos algo no significa que vamos a rendir tributo a quien en muchas ocasiones no se lo merece. Y yo sé que va a sonar feo y les advierto que en este libro vamos a escuchar y vamos a leer muchas verdades incómodas. Quienes han leído el libro entenderán de qué hablo y quienes no lo han leído los invito a que lo lean. Es un libro que vale mucho la pena, es un libro que te entretiene muchísimo y que te pones en el lugar, cuando eres mujer te pones en el lugar de ella y tal como lo dicen acá en un comentario, te saca una que otra lágrima y como hombre te ayuda a entender el punto de vista de las mujeres que están a tu alrededor. Entonces lo primero que tenemos que entender, si queremos sanar la herida materna, bajemos a mamá del pedestal. Si tenemos a mamá acá, tenemos que bajarla
tenemos que sentarla a nuestro nivel, porque cuando tenemos a las personas en un pedestal, lo que hacemos es que siempre estamos mirando hacia arriba. Siempre la estoy viendo como algo supremo, entonces no me puedo permitir juzgarla, no me puedo permitir decir ni pensar nada malo de mi mamá. Entonces lo primero que tenemos que hacer, si queremos y si nos queremos comprometer a sanar la herida materna, es bajar a mamá del pedestal. Cuando hacemos esto, cuando bajamos a mamá del pedestal, estamos en capacidad para reconocer que si bien es cierto que hizo lo mejor que pudo, si bien es cierto, perdónenme, que hizo lo mejor que pudo, eso no significa que no haya hecho algunas cosas mal, eso no significa que no nos haya causado dolor, eso no significa que no nos haya responsabilizado de cosas que no eran nuestra responsabilidad, como por ejemplo, nos dice que muchas mujeres que a sus hijas e hijos le sacan en cara el hecho de haberles dado la vida. Muchos niños que crecen pensando que tienen una deuda eterna con su madre porque les dio la vida. O madres que les dicen cómo sacrificaron sus sueños por traerlos al mundo, cómo se casaron con ese hombre que es su papá y que era un hombre normal y que perdieron al hombre de sus sueños por tenerle hijos a ese hombre. Entonces, para poder sanar y para poder sanar a mamá, hay que reconocer lo bueno. Obviamente hay que reconocer lo bueno, pero también hay que bajar a mamá del pedestal y darnos cuenta que es un ser humano igual que nosotros, que en realidad algo que me gusta mucho de este libro, algo que me ha gustado mucho hasta donde lo he leído, porque no lo he terminado de leer, es que también es muy consciente con algo de la maternidad. La maternidad a la mayoría de mujeres nos la han vendido como el bien, como, ¿cómo se dice? No el bien supremo, sino como si fuera... Ustedes se vieron Pokémon, ¿cierto? Muchos se vieron Pokémon. Lo que hacen los Pokémon que evolucionan y ya tienen como la evolución máxima, listo. Han vendido la maternidad como eso, como si fuera algo que al volvernos madres, entonces somos perfectas, somos seres de luz, somos especiales. ¿Y qué hace la sociedad con eso? Señala, culpa, responsabiliza y ataca a las mujeres que en medio de una maternidad tienen depresión postparto. A las mujeres que dicen, yo no deseo tener hijos. Recuerdo mucho un caso acá en Colombia, algo que me pareció bastante grotesco de leer y les voy a contar por qué. Una joven de 24 años, yo ni siquiera sé por qué eso se hizo noticia nacional, o sea, fue absurdo. Una joven de 24 años decidió ligarse las trompas para no tener hijos. Es su cuerpo, su libre albedrío. Y empezó un ataque en redes sociales, que eso hasta salió en las noticias nacionales, en los 2 canales de noticias más importantes de este país, contando como si hubiese cometido una masacre por el solo hecho de decidir ligar sus trompas para no tener hijos. Entonces, algo que habla mucho la autora en el libro y que es muy importante y muy bonito es eso. Tenemos que dejar de romantizar la maternidad. Respeto muchísimo, yo todavía no soy madre, respeto muchísimo a las mujeres que tienen hijos, respeto muchísimo las mujeres que tienen deseos de tener hijos, respeto muchísimo eso, siendo consciente que yo soy una mujer, yo estoy casada y tengo ganas de tener hijos, pero pues no es el momento para mí cuando esté lista. Pero algo que es muy importante para poder bajar a mamá del pedestal, primero reconozcamos que es un ser humano y segundo, dejemos de romantizar la maternidad. Ser madres, traer hijos al mundo, no nos convierte en una deidad, no nos convierte en seres especiales, damos vida, claro, damos vida y eso es algo especial, pero eso no nos convierte en una deidad. ¿Por qué? Más adelante en el libro se los voy a explicar. Mi madre y mucha gente me lo repitió durante mis años de adolescencia. Muchas personas piensan que la relación con su madre, muchas mujeres, cuando nos comparamos con ella, que la relación con la madre está mal. Díganme
La mayoría, yo creo que la mayoría les ha pasado. Cuando no se llevan bien con uno de sus padres, cuando identifican que parte del dolor que tienen, de los comportamientos que tienen, del dolor que los aqueja, es porque sus padres hicieron, no hicieron, las acciones y las omisiones también causan heridas. Y ustedes deciden o cortar los vínculos con ellos o ir a terapia y empezar a tener esas charlas que te piden para poder sanar los vínculos, que ustedes dicen, claro, es que ese comportamiento de mi padre, ese comportamiento de mi madre, es el que hace que yo como mujer me relacione con hombres como que me maltratan. Ese comportamiento de mi madre es el que hace que yo como hombre me relacione con mujeres que me son infieles y que se aprovechan de mí y que me sacan interés. Entonces tú decides decir, claro, fueron mis padres y cuando tú le dices, claro, es que pasó esto, fue esto que tú hiciste y quiero que sepas que te perdono, pero me hizo mal, ¿qué es lo primero que hacen sus padres? Díganme. Obviamente no voy a generalizar porque todos somos, cada cabeza es un mundo y cada persona es diferente, pero ¿cuál es la primera actitud? La mayoría de padres, madres se lavan las manos y dicen, es que usted es culpa suya, usted es el rebelde. ¿Cómo usted me va a venir a decir que el hecho de que usted se meta con puro borracho que le pega es porque yo como papá no estuve a su lado? Yo le di la vida. ¿Cómo usted como hombre me va a venir a decir que usted se relaciona con puras mujeres que solo lo buscan para sacarle plata y que le ponen cuanto amantes encuentran? Porque yo como madre siempre lo rechacé, nunca le presté atención y nunca le dije que usted era valioso. A mí me saca de ahí, la culpa es suya, rebelde y desagradecido. Como les digo, no es generalizar, pero ¿qué es lo primero que hacen los padres? Padres y madres, se lavan las manos y dicen, sus problemas suyos, yo hice lo mejor que pude, a mí no me venga a echar la culpa de sus cosas, que eso es, como le digo, asunto totalmente suyo. Entonces, ¿qué sucede acá? Nos dice también que cada hijo, cada hija, y esto es muy importante porque esto es algo que me encontré muchísimo y que me decían muchísimo y que me repetían muchísimo cuando estuvimos hablando de este dolor no es mío. Es que yo no me llevo bien con mi padre, pero mis hermanos sí. Es que yo no me llevo bien con mi madre, pero mis hermanas sí. Cada hijo e hija forma una relación diferente con los mismos padres. Por eso, en familias numerosas, ustedes van a encontrar esos desacuerdos de que, por ejemplo, hay un hijo que no se habla con sus padres, no les habla, no quiere estar cerca de ellos, simplemente él dice, ustedes me lastimaron, yo estoy sanando lo que ustedes rompieron, entonces no les habla. Pero hay otro hijo que dice, no, ¿cómo así? Si mi padre es un encanto, él es un hombre bondadoso, él es un hombre, bueno, ¿usted qué está hablando? Bueno, resulta que como todos somos diferentes, lo que nos dice es que como cada hijo es diferente, pues tiene afinidad con un tipo de padre. Nos dice, convertirnos en madres no borra los traumas y las dificultades que traemos con nosotros. Y hay hijos e hijas que por compatibilidad, por temperamento, por las mismas proyecciones, son más afines a llevarse mejor con uno u otro padre. Por eso en ocasiones ustedes van a ver que, digamos, una familia donde hay dos niños, dos niñas, las niñas se van a llevar mejor con el papá, los niños se van a llevar mejor con la mamá o viceversa. ¿Y qué es esto? Que en ocasiones simplemente tienen formas similares de ver la vida. Les gusta la forma como su padre ve la vida y no la forma como su madre se comporta. Ella nos lo cuenta que ella lo vivió en carne propia porque ella era muy afín a su padre. Ella sentía que el problema era su madre, que su madre era una mujer demasiado estricta, una mujer demasiado exigente y su padre, ella se metió en la cabeza que lo tenía que defender de las cosas que decían sus tías, de las cosas que decía su abuela, de las cosas que decía su madre de su padre, que la tarea de ella en la vida era defenderlo. Entonces se metió en la cabeza que ella lo que tenía que hacer era defender a su papá. ¿Cuántas personas, cuántas familias crean esta división? ¿Cuántas familias se dividen entre cuando se separan o aún dentro del hogar todavía si está constituido?
ocurre mejor eso, no es que yo me llevo mejor con mi papá porque mi mamá es la mala y entonces papá alimenta eso, ese odio hacia mamá o mamá alimenta ese odio hacia papá. Lo que nos dice primero que todo es eso. Hay, como todos somos diferentes, como aunque vengamos de los mismos padres, somos seres humanos totalmente diferentes, lo que va a ocurrir es que en medio de nuestras decisiones, en medio de nuestra diferencia, vamos a sentirnos más a gusto y más afines a uno de nuestros progenitores. También nos dice lo que les decía hace un momento, que el hecho de ser madres no va a borrar los traumas ni las dificultades que traemos con nosotros. Pasa algo, lo que les decía de romantizar muchísimo la maternidad, que como les digo, no me malinterpreten, respeto profundamente. Yo no soy madre, pero respeto profundamente a todas las madres, respeto profundamente las creencias de todos. Lo aclaro primero con el objetivo de que respeten mis puntos de vista. Hay algo, por ejemplo, con las enfermedades, las mujeres, quienes hemos sufrido, por ejemplo, de problemas ginecológicos o de muchos dolores durante la regla. Hay algo que las abuelas dicen mucho y que algunas madres dicen, no, es que eso se le va a curar cuando tenga un hijo. Yo tenía lo mismo y tuve un hijo y me curé. Nos venden la maternidad en ocasiones como algo milagroso y hay que aprender a verlo como un proceso, una decisión. ¿Qué más nos dice? Acá vamos a hablar de las madres narcisistas. Acá cuando hablábamos de las madres narcisistas, ella nos colocaba el ejemplo de su abuela y de lo que ocurrió con su tía. Muchas madres narcisistas, por su propia inmadurez, recuerden mucho esta palabra, emocional, intentan imponer sus formas de vida principalmente a sus hijas desde este narcisismo. Las ven como una extensión de sí mismas puestas en esta vida para satisfacer esas necesidades infantiles propias, en vez de verlas como seres independientes de ellas, que necesitan aprobación, afecto, aceptación y guía para ir descubriendo sus dones, sus talentos y sus propios deseos de vida. Muchas madres narcisistas, con su inmadurez emocional, ven a sus hijas, a sus hijos, como una extensión de sí mismas. Lo vimos cuando estuvimos hablando de Me alegra que mi madre haya muerto, de Janet McCarthy, que nos contaba cómo su madre realizó a través de ella todos sus sueños frustrados, cómo utilizó su hija como un proyecto para realizar lo que ella no había podido hacer. Lo hemos visto muchísimo, lo hemos leído muchísimo y muchas personas lo han vivido. Entonces, es muy importante si nos identificamos, sea siendo ese tipo de madre o siendo una hija que tuvo una madre así, reconocer que había una inmadurez emocional, pero hay algo que yo tengo que remediar. Culpar a mi madre y decir, claro, es que mi madre era una súper narcisista que estaba viviendo a través de mí. Ella quería que yo me casara así como ella se casó. Y como yo no me quise casar, entonces me juzgó. Ella quería que yo me quedara toda la vida al lado de ella, llevándole sus caprichos. Y como yo no me quise quedar, entonces ella me señaló de mala hija o de mal hijo. Entonces lo primero que tenemos que hacer y que les voy a recordar a lo largo de este libro, reconocer, pero no echar culpas. Lo hecho está. Hizo lo mejor que pudo. Tal vez no fue lo mejor. Pudo haber hecho más, pero hizo lo que pudo con las herramientas que tenía. Ahora vamos a hablar de la figura del espejo roto. El espejo roto es una metáfora que es utilizada por la autora en algunos de sus talleres. Se utiliza un espejo roto e invita a las participantes a mirarse en él. Por la quebradura, la imagen está distorsionada. No es posible verse tal como son en realidad. Esto es justo lo que pasó cuando éramos pequeñas. Hagamos de cuenta que nuestra madre es un espejo y en realidad nuestra madre es un espejo. Es lo primero que vemos cuando llegamos al mundo. Es nuestro primer amor. Es la primera persona importante para nosotros y durante unos meses se convierte en el centro, en el eje de nuestra vida. Como vemos a través de ella aprendemos sobre el amor, sobre el cuidado, sobre la protección, sobre la seguridad, sobre lo importantes y valiosos que somos.
¿Qué pasa si mamá es un espejo y ese espejo está roto? Yo no me voy a ver como en realidad soy. Es un ejercicio, hasta el momento hasta donde he llegado todavía ya no ha invitado a hacer el ejercicio, creo que al fin, más adelante del libro lo invitará, pero es un ejercicio que ustedes pueden hacer para entender. Si bien yo soy un poquito supersticiosa y no me gustan los espejos rotos, pero pueden hacerlo, pueden visualizarlo, pueden hacerlo mentalmente, pueden hacerlo si quieren. Tomen un espejo roto y traten de verse. ¿Cómo se van a ver? ¿Se van a ver tal cual son? ¿O por el contrario, se van a ver totalmente distorsionados? Pues bueno, eso es lo que pasó con nuestra madre. Permítanme, yo tengo un micrófono por acá que no estoy utilizando y que no me deja ver la velita que coloqué de fondo. Qué pena con ustedes, yo coloco esto acá. Ya. Es que tengo por aquí mi altarcito de los arcángeles y no se ve. Bueno, ¿qué pasa si mamá es un espejo roto? Si ella es la persona que nos enseña sobre cómo amarnos, cómo dar y recibir amor, lo importante que somos, si ella está rota, si ella no recibió amor, ¿cómo nos lo va a dar amor? Si nuestra madre no recibió atención, ¿cómo nos va a dar atención? Simplemente va a dar lo que aprendió y lo que pensó que estaba bien. Y acá les voy a contar una anécdota de mi familia. En mi familia por parte de mi madre es bastante numerosa. Entonces, una tía de ella tuvo muchos hijos, tuvo como 13 hijos. Y hay una historia muy marcada en la familia de esa tía de mi madre. Resulta que la madre de ella, la madre de la tía de mi mamá, ustedes me entienden el cuento, tuvo muchos hijos, ¿cierto? Pero resulta que de todos esos hijos solo tuvo 2 mujeres. Así que si tuvo 13 hijos, tuvo 10 varones y 2 mujeres. A esas 2 mujeres les tocó la peor parte de la historia. ¿Por qué? Porque ellas siempre las trataba mal, les decía que eran una desgracia, que tener mujeres era lo peor, que las mujeres no venían a este mundo sino a parir y a sufrir. Entonces, lastimosamente, esas 2 mujeres tuvieron una vida desde que eran muy pequeñas, desde que eran unas niñas de 4 o 5 años, de un abandono maternal, donde su madre estaba físicamente, pero emocionalmente no estaba. No se responsabilizaba de ellas, prácticamente eran como perritos callejeros, y perdónenme la analogía, porque servía la comida para todos sus hijos, para su esposo, para ella, y lo que quedaba en la olla era lo que estas 2 niñas comían. Siendo niñas de 5 o 6 años, tenían que ir a trabajar, a barrer, a recoger cosas en las tiendas para poder tener algo para comer, porque les daban simplemente los sobrados o lo que quedaba en la olla. Estas 2 niñas tomaron caminos muy fuertes, caminos donde se casaron muy jóvenes. Una se casó a los 14 años, la otra se embarazó a los 16 y se casó, y sus matrimonios, como ha de esperarse, fueron tremendamente dolorosos y fracasos. La primera hija tenía esa imagen de que las mujeres solo venían a parir y a sufrir, y que ser mujer era como ser maldecido. Así que en el momento que quedó embarazada se casó. Lastimosamente, cuando dio a luz una hija. Esa hija, ella, se la regaló a su madre porque dijo: quítenme esto de acá, yo no voy a tener hijas, yo no voy a cuidar mujeres. La suerte de esa niña fue terminar con esa abuela que pensaba que ser mujer era una desgracia. La segunda hija se casó también, tuvo un matrimonio bastante tormentoso, donde nunca pudo tener hijos, donde todos sus embarazos terminaban en abortos, donde su vientre nunca pudo concebir vida. ¿Por qué? Porque en su mente estaba que tener hijos, ser mujer, lo único que tenía que hacer era parir y sufrir. Y así envejecieron sufriendo y aborreciendo su feminidad y aborreciendo su maternidad, solo amando. La segunda hija, la que sí tuvo hijos, tuvo después hijos varones, y esos hijos sí los acompañó, sí los alcahueteó y sí estuvo a su lado, físicamente y no emocionalmente, porque ¿cómo iba a dar algo
que no le enseñaron a dar. Esta es la analogía del espejo roto. Se las explico de esa manera. Cuando somos niños tan pequeños, cuando somos niños, necesitamos vernos en la mirada de nuestra madre. Mirar nuestro reflejo a través de sus ojos para ir poco a poco sintiendo quiénes somos. Y tiene que ser nuestra madre la que nos sirva de espejo. El profundo vínculo energético, la conexión a muchos niveles es con esa mujer. Ninguna otra la puede reemplazar. Puede ayudar, pero no puede sustituir. Yo creo que muchos de ustedes han visto estas historias. Acá en Colombia se ve muchísima de personas que adoptaron y que muchos años después regresan a buscar a su madre. Y uno se pregunta y uno dice, no, pero es que te abandonó, te dejó. Yo recuerdo una historia, eso salió hasta en un programa de acá de Colombia que se llama Séptimo Día y todo, y estaban buscando a la señora. Y la encontraron de dos niñas, dos señoras ya, que de niñas habían sido abandonadas por su madre en un hospital. Las habían dejado allá botadas. Las llevaron y las dejaron botadas. El Instituto de Bienestar Familiar las acogió, las dio en adopción. Las dos terminaron, una terminó como en Canadá y la otra como en Italia. Sus padres adoptivos excelentes, les dieron educación, les dieron amor, les dieron cariño. Y ya teniendo como 40 y algo de años con su vida resuelta, casadas, con hijos, viajan a Colombia a buscar a sus familiares. Quieren saber quién es su madre. Se encuentran con su madre, una señora con un montón de hijos, pero un montón de hijos varones. Todos en la calle, en la cárcel, o sea, una familia bastante disfuncional. Y ella viene a buscar a su madre porque ella quiere conocerla y quiere preguntarle, ¿por qué me abandonó? ¿Por qué me dejó? Quiero conocer a mi madre, y se encuentra con todo ese desastre. Y la señora simplemente los reúne, el programa los reúne, logra encontrarla. La señora la abraza, la señora llora y la señora le dice que sí, que lo hizo por ella, que era lo mejor para ella, pero hizo lo mejor para ella, pero siguió teniendo un montón de hijos después de ella. ¿Por qué se produce esto? Bueno, en el libro nos cuenta, nos dice y nos lo explica, que es que así tengamos otra figura que nos dé cuidado, que nos dé amor, esa figura de la madre es, entre comillas, irreemplazable. Tenemos un vínculo con ella, una conexión a muchos niveles, que así nos criemos con una abuela que nos dé amor y nos dé cariño, siempre vamos a tener ese huequito, ese vacío que produce mamá. ¿Por qué? Porque con ella existe un vínculo muy fuerte, un vínculo que es casi irrompible y que y por eso muchas veces se justifica como madres progenitoras, mejor, que son terribles seres humanos con sus hijos les buscan, les piden amor, les siguen queriendo y uno se pregunta, claro, desde su ignorancia, porque es desde la ignorancia de afuera, porque no sabes lo que está sintiendo la otra persona, por qué está haciendo eso, pero es ese vínculo que solo mamá, solo la persona que nos trajo a este mundo y nos cargó en su vientre, puede suplir. Permítanme por acá. Cuando nacemos no tenemos comprensión de quiénes somos, solo somos, no hay conciencia, somos energía pura. Y como esponjitas absorbemos lo que existe en el entorno. En especial percibimos a mamá, nuestro centro en ese momento. Muchas mujeres al dar a luz una niña reconocen haber sentido que es exactamente como ellas. Y esto es un error horrible. Y ya les conté la historia, ya les voy a contar otra historia. Una mujer que es tan igual a ellas. Surgen miedos, inseguridades y hasta enojo. Porque esas cosas que se pensaban enterradas, superadas, de pronto regresan. Surgen quizá hasta con más fuerza y hay una confusión y la gran pregunta, ¿qué va a pasar con esta niña?
Seguro tendrá que vivir cosas difíciles como yo las viví, traiciones, humillaciones, abandonos, confusión y vergüenza. Muchísimas veces vemos en madres que no han sanado sus traumas, que no han perdonado y que no han soltado o que ni siquiera han reconocido que tienen algo por sanar, que no se llevan bien con sus hijas, que atacan a sus hijas y que las tratan de igual a igual, que las juzgan, las señalan y que les exigen algo que ellas no les dan simplemente por el hecho de yo soy tu mamá, yo te traje al mundo, me tenés que poner un tapete rojo por donde yo camine y te tenés que aguantar que yo te trate mal y me tenés que perdonar todo lo que yo te haga. Y esto es un error. Eso es un error profundo, es un error grande, porque como madres nunca podemos ver a nuestras hijas igual y decir, es que usted es igual a mí, usted es una mujer que viene a sufrir. Entonces, si por ejemplo mi hija tiene una decepción de amor, lo voy a minimizar como madre y voy a decir, eso no son penas, yo también lloré, por hombres no se llora. Cuando nuestro deber como madres es el de acompañar para ganarnos, y yo se los he dicho mucho acá, toqué el tema por primera vez cuando hablamos de los familiares tóxicos y ya después lo ampliamos muchísimo más en Este dolor no es mío. Madre, ese título de madre no se da simplemente por traer hijos al mundo. Para eso utilizo yo mucho el término de progenitor, que ustedes ven que yo les hablo mucho del progenitor, que es simplemente la persona que nos dio la vida. Pero madre como tal, y es algo que se utiliza muchísimo y que bueno, se utiliza en el padre, que el padre es el que cría, pero para ser madre, para poder tener la plaquita que diga soy una madre, es algo mucho más que simplemente dar la vida. Es el acompañar, es el no repetir. Si queremos criar seres humanos sanos, tenemos que dejar de repetir lo que a nosotros nos hicieron. Tenemos que dejar de educar desde a mí me hicieron eso y aquí estoy y no me morí. No te moriste físicamente, pero emocionalmente, ¿crees que estás bien? Entonces lo primero que tenemos que hacer si llegamos a ser madres, si somos padres y tenemos hijos en nuestra casa, y esto aplica, este libro, como les dije, ella nos dice que bueno, que es escrito para que las mujeres sanen la relación con su madre, pero a mí me gusta ampliarlo a todos los rangos. Yo siento que bueno, todos los seres humanos somos iguales, ¿no? Entonces, si tenemos hijos, somos madres, somos padres, lo primero que tenemos que dejar de hacer es de pensar que tenemos que replicar la forma como nos educaron a nosotros. Podemos decir, a mí me funcionó, y uno lo escucha muchísimo. En mi familia hay muchos niños, mis hermanos tuvieron hijos, hartos hijos, tengo muchos sobrinos, mi familia se reprodujo mucho. Entonces, uno era normal escuchar, a mí me criaron así, siendo pequeña lo escuché mucho, a mí me criaron así, agradezca que yo no me comporto como mi mamá, agradezca que yo no me comporto como mi papá. No, cuando asumimos la decisión de traer seres humanos a este mundo, lo primero que nos tenemos que comprometer es a la no repetición. A mí me criaron, entonces vamos a decir, a mí me criaron a los golpes, entonces puedo darle golpes a esos muchachitos para que entiendan. No, porque físicamente estás bien, físicamente estás entre comillas bien, pero emocionalmente ¿cómo estás? Entonces lo primero que tenemos que hacer y recordar es eso. Si tenemos hijos, si somos hijos y nuestros padres nos tratan como igual, nos juzgan como igual, nos exigen y nos tratan como si fuéramos personas de la calle, que en ocasiones uno escucha personas diciendo, no, es que mi mamá trata mejor a sus amigas de lo que me trata a mí, que soy una hija. Allí es donde hay que decir, venga, si mi madre me está bajando tanto a tratarme como un particular, ahí es donde entra mi responsabilidad de sanar y en ocasiones de cortar. ¿Por qué? Porque significa que hay algo que no se ha sanado y lo que no se ha sanado se repite. Y si yo quiero sanar, tengo que dejar de repetir. Eso es uno de los primeros pasos. No decir, a mí me criaron así, a mí me hicieron esto. Te lo hicieron a ti. ¿Y cómo te sentiste cuando te lo estaban haciendo? ¿Cómo te sentiste cuando te ignoraban? ¿Cómo te sentiste cuando te llevabas una tarea y estabas feliz porque te ganaste un 10 o una estrellita y tu padre y tu madre simplemente te ignoraban y te decían, no tengo tiempo?
¿Cómo te sentiste? Como adulto dices, son cosas de niños, son estupideces. Pero como niño, que por eso les empecé a hablar tanto del niño interior estas semanas anteriores, antes de traer este tema, quería como abonar el terreno. Mañana les comparto un blog sobre plantas. Se los iba a compartir hoy, pero mi celular estaba así súper loco y me borró el TikTok como 5,000 veces. Entonces por eso no se los compartí, pero mañana se los comparto. Por eso les hice los otros videos hablando del niño interior. Estaba como abonándoles el terreno para que cuando tocáramos este tema, que es como el plato fuerte, ya hubiéramos hablado un poquito más sobre el tema. Listo, continuemos por acá. ¿Qué más nos dice? Cuando las madres no han hecho un trabajo profundo y sanado su propia herida materna, ven a sus hijas como un reflejo de ellas mismas. Casualmente, y ustedes van a evaluar y me van a dar la razón en esto. Si ustedes ven el hijo que más mal se lleva con uno de sus padres, ¿ustedes saben por qué pasa esto? ¿Saben por qué? Se ven reflejado en él. La hija con la que la madre se lleva tan mal es una hija que ve como su reflejo. Se ve reflejada en ella. Entonces, si la hija es rebelde, ve su propia rebeldía reflejada en ella. Si la hija es orgullosa, ve su propio orgullo y su altanería reflejada en ella. Generalmente pasa eso. El hijo con el que más mal nos llevamos es el que más se parece a nosotros. El padre con el que más mal nos llevamos, el que más nos juzga, el que más nos ataca, es porque se ve reflejado en nosotros. Se ve reflejado en ellas mismas como si ese bebé fuera ella misma. Y ella, por otro lado, se transforma en todas las mujeres de su linaje. Entonces, lo que le transmiten a sus hijas es el reflejo de los miedos, vergüenza, desconfianza, ira de todas estas mujeres y su propia sensación de ser inadecuado, de ser insuficiente. Detrás muchas veces, la historia que les contaba ahorita de la familiar que abandonaba a sus hijas y toda la cosa. Detrás de todo esto, detrás de esta rabia, detrás de este ataque por... Permítanme, yo quito algo por acá. Ya. Detrás de todo este ataque hay a sus hijas o a sus hijos, en realidad hay padres que tienen miedo. Entonces también cuando hablamos de bajar los padres a nuestro nivel, cuando hablamos de bajarlos del pedestal, estoy hablando de también verlos como iguales, verlos como personas que también tienen miedo, que esa madre que te reta, esa madre que se pone a la par contigo y que te juzga, hasta esa madre que llegó y abandonó a sus hijas porque dijo las mujeres solo sirven para sufrir y para parir, tiene miedo. Recuerda su dolor y sus hijas son un recordatorio del dolor que sigue habitando. Ese padre que riñe contigo, ese padre, permítanme yo algo por acá, ya, listo. Ese padre que riñe con sus hijos, ese padre que compara y que está allí diciendo es que tú eres un rebelde, es que tú eres un desagradecido, aparte de que está herido y de que no ha procesado su dolor y que ese comportamiento simplemente es una muestra de cómo está profundamente herido de su dolor que no ha superado, también tiene miedo. Tiene un miedo profundo por algo que le hicieron, por algo que como niño no pudo superar. Permítanme por acá, yo hago algo. Entonces sus hijos simplemente se vuelven un reflejo. Permítanme yo ya, qué pena con ustedes, es que necesito... Ya. Como hijas buscamos esa mirada ávidamente sin darnos cuenta.
porque la necesitamos para irnos descubriendo y también para encontrar un espacio seguro, un espacio amoroso de aceptación en el cual ir experimentando con lo que somos y hacemos. La niña que todas fuimos, madres e hijas, necesitan recibir amor incondicional. Nuestra madre no solo necesita que nosotros la sanemos, nuestra madre también necesita amor. La colocamos en el lugar, la colocamos a nuestro par. ¿Para qué? Para darle ese amor que no recibió. También para nosotros aprender cómo recibir ese amor. Permítanme, que es que acá tengo algo que me está incomodando profundamente. Ya. La cuestión es que en general nuestras madres no tienen lo que se requiere. ¿Cómo vamos a dar algo que no tenemos? Lo hablábamos en Lois Hay, nos lo decía. ¿Cómo vamos a dar algo que no podemos, que no nos dieron, algo que no está en nosotros? ¿Cómo voy a amar a mis hijas si a mí no me dieron amor? ¿Cómo voy a darle amor a alguien que yo traje a este mundo si a mí no me enseñaron a amar? Me rechazaron, me abandonaron. En el caso de Lois Hay fue una niñez bastante difícil. Entonces, colocarse también en el puesto de nuestros padres es eso, entender que bueno, que hay algo que hizo falta y que como no se recibió, entonces ahora en nuestros hijos se está haciendo manifiesto. Seguimos por acá y en realidad no lo hacen porque no quieran, sino que en realidad sus propios miedos, inseguridades y condicionamientos impuestos se lo impiden. No saben hacerlo y la única manera que encuentran es hacer lo que aprendieron. Aprendieron a tratar de esa manera, aprendieron a que sus hijos, los hijos se educaban así, a mí me educaron así, yo simplemente repito lo que vi. ¿Me permiten un segundito? Organizo algo, que es que una luz me está fallando. Un segundito. Ya regresé. Es que tenía una lucecita acá fallando. Sigamos por acá. Quizá la madre tenía que trabajar o estaba ocupada y abrumada con sus otros hijos. Quizá estaba deprimida, enferma, atrapada en alguna conducta adictiva, peleando con la pareja. Como bebés no podemos entender lo que está pasando, pero necesitamos ciertas cosas para desarrollarnos y si no las recibimos, sentimos la carencia, una sensación de un gran hueco, donde algo tenía que estar y no está. Acá hace alusión a lo que hablábamos al inicio de este capítulo. La madre que está físicamente, pero que no está emocionalmente. La madre que piensa que simplemente con estoy a su lado, los llevo al colegio, los organizo para ir a estudiar, pues, ¿qué más quieren? No pueden querer nada más que eso, los acompañé. A mí me abandonaron, a mí me dejaron y yo como madre no los he dejado. Entonces, es eso, nos remitimos a eso. ¿Cómo voy a dar algo que no me enseñaron y algo que no recibí? Esto es profundamente difícil, puesto que no hay un razonamiento
y con los años podemos seguir con este vacío emocional sin saber lo que tenemos, creyendo que es algo normal porque así lo vivimos. Acá vuelvo y me remito a lo que les había explicado hace un momento, cómo muchísimas veces ocurre precisamente eso, que nuestros padres, o cuando somos padres, seguimos repitiendo lo que vimos. Nos criaron de esta manera, nos criaron dejándonos solos, nos criaron castigándonos, nos criaron, castigándonos físicamente, nos criaron con abandono, nos criaron con un rechazo afectivo y pensamos que esa es la manera de criar a nuestros hijos o la manera en la que, bueno, yo hice todo lo que pude. Como les contaba ahorita, la historia esa que les decía, que sucede muchísimas veces con la de la repetición. Hay una historia, otra historia que les iba a contar, yo y mis historias, para ejemplificar. Digamos una madre, una mujer, es abandonada desde pequeña. Su madre no está, su madre no cumple su rol. En el momento en que ella forma su familia y tiene sus hijos, empieza a hacer lo que les contaba y lo que nos cuenta acá la autora. Empieza a reñir con esa parte que le recuerda a ella. Entonces, ¿cuál es esa parte que le recuerda a ella? Sus hijas. Empieza a vivir a través de ellas. Entonces empieza a decir, yo crecí sin amor, pero yo estoy aquí. Yo las llevo al colegio, yo les empaco la lonchera, yo les hago sus peinaditos, pues ¿qué más quieren? Y resulta que cuando sus hijas crecen, empiezan a decir, mamá, pero es que, ¿cómo te doy afecto si no me diste afecto? Y su madre dice, no, pero es que yo estuve ahí, estuve contigo, pero ¿dónde está el afecto? Cuando pasa esto, cuando simplemente empezamos a reproducir. Acá más adelante nos va a hablar precisamente de cómo cortar ese lazo, de por qué es importante cortar ese lazo. Nos habla del sanar nuestro linaje materno, sanar a nuestras abuelas, las madres de nuestras abuelas, sanar a nuestra madre, sanarnos nosotras, sanar a nuestras hijas y que nuestras hijas, nuestros hijos, nos sigan reproduciendo esa semilla del dolor que, tal como nos lo decía, este dolor no es mío. Los invito, les voy a hacer la invitación a que si no han escuchado el resumen que les compartí sobre este dolor no es mío, lo hagan. Si no han leído el libro, los invito a que lo hagan. Voy a ver si, bueno, es que ya les compartí un análisis, pero hay unos ejercicios del libro que son muy útiles. Yo se los quedé debiendo, me acuerdo que se los debo, esta semana se los voy a empezar a compartir, porque estos libros van muy de la mano. Acá en el canal hemos tocado precisamente estos temas muy, digamos, lo hemos tocado con este tipo de libros, ¿cierto? Lo hemos tocado con este tipo de libros. Entonces, ahora que estamos hablando de sanar la herida materna, los voy a invitar y les voy a hacer esa cordial invitación a que lean, escuchen, vean el resumen que les compartí de Este dolor no es mío, para que conectemos, ¿listo? Conectemos así. Les voy a hacer una lista de reproducción, les voy a hacer una lista de reproducción como para que tengan todos los temas así, como para que los podamos trabajar así y ustedes como que vayan recordando, bueno, ella está diciendo que en Este dolor no es mío dijeron esto, pero yo no he escuchado el libro, no lo he leído, pero les voy a hacer una lista de reproducción para que me vayan entendiendo, ¿listo? ¿Qué pasa? Crecemos con ansiedad, crecemos con miedo constante a ser abandonados, rechazados, no apreciados, no suficientes y debido a esta experiencia de desconexión con la madre. La desconexión con la madre, entonces, ¿qué es lo que nos produce? Ansiedad, miedo a ser rechazados, abandonados, no apreciados, no suficientes. Como nos desconectamos con nuestra dadora de vida, como nos desconectamos con la mujer que nos trajo a este mundo, ¿qué va a pasar? Vamos a generar algo en nosotros que no es algo consciente, es inconsciente en realidad. Esas heridas no es que uno como adulto diga, yo me voy a hacer la víctima, yo me voy a hacer el herido, no. Estas heridas
con la madre lo que provocan en nosotros es que nosotros empecemos a decir: no merezco que me amen, no merezco que me acepten, me van a abandonar. Todas las personas que están conmigo me están haciendo un favor al estar en mi vida. Todas las personas que están en mi entorno me están haciendo un favor y, Dios mío, se van a dar cuenta que no soy suficiente, se van a dar cuenta que no valgo, se van a dar cuenta que no me merezco que estén conmigo. Entonces, seguramente la mayoría de las madres hicieron, y esto es muy importante reconocerlo, seguramente la mayoría de las madres hicieron lo mejor que pudieron hasta donde el corazón pudo. La madre que no recibió amor y que simplemente estuvo allí acompañando físicamente, que estaba físicamente, pero que no estaba emocionalmente, hizo lo mejor que pudo. Entonces, dejar de juzgar es muy, muy importante. Dejar de juzgar, aceptar que se hizo lo mejor que se pudo. Desde su corazón, ella hizo su mejor esfuerzo. Y no vamos a decir algo que quiero que tengamos muy en cuenta, porque este libro lo vamos a estar viendo yo creo que hasta la otra semana. Es un libro bastante extenso y espero que me acompañen en todo el análisis de este libro, porque pues todos tenemos madre y sanar, reconocer esa relación con ella, reconocer cómo nos afecta o nos afectó esa relación con ella es profundamente importante. Entonces, hay que reconocer que nuestras madres hicieron lo mejor que pudieron, hasta donde el corazón les dio. Era lo que tenían, era lo que tenían a mano, eso fue lo que aprendieron. Sus madres las abandonaron, pero ellas no nos abandonaron. Ellas se quedaron con nosotros. Entonces, también hay que reconocer eso, reconocer que cada quien da lo mejor que puede. No colocar en el sitio de, es que es una persona mala, es una persona que hizo daño. No, es una persona que hizo lo mejor que pudo. Y con lo mejor que pudo, lo que pudo hacer fue lo que nos entregó. Que tal vez no fue suficiente, que ahora como adultos nos toca reconocer y decir, no fue suficiente. Lo que hizo mamá, te amo, pero no fue suficiente. Me causa dolor. ¿Saben? Y venga, yo les cuento una cosa antes de que se me olvide. ¿Saben por qué decidí que íbamos a hablar de este libro? Creo que fue el lunes, yo ya les había contado, ¿cierto? Me dejaron un comentario y alguien me decía, mira, es que yo no sé qué me pasa, que yo fui a visitar a mis padres este fin de semana y me dio un desespero y me quería ir de la casa horrible, quería salir de allí. Entonces, no sé qué me pasaba. ¿Qué puede ser? ¿Será que de pronto tengo una herida de la infancia? Y me colocó ese comentario y yo dije, ok, vamos a hablar casualmente estaba leyendo este libro, casualmente lo tenía en mi radar y dije, vamos a hablar de este libro, vamos a tomarnos el trabajo de hablar precisamente de este tema, porque es muy, muy importante reconocer eso, es muy importante reconocer que listo, nuestros padres, nuestra madre, nuestros padres, nuestros progenitores, nuestros cuidadores hicieron lo mejor que pudieron. No vamos a culpar, no vamos a decir son personas malas, son personas dañinas, no. Son personas que hicieron lo que pudieron y con lo que podían, con lo que tenían, con las herramientas que tenían a mano, listo, agradezcamos el hecho de que, bueno, nos trajeron a esta vida, nos trajeron a este mundo, hicieron algo por nosotros, a veces hicieron más de lo que hicieron por ellos, sus padres, entonces eso se agradece, pero desde su ignorancia y desde sus propias heridas y traumas, desde no tener mucho de lo que se requería dar, sencillamente no dieron a sus hijos todo lo que ellos necesitaban en esos primeros años para formarse. Lastimosamente, desde su ignorancia, desde no entender la responsabilidad que conlleva tener un hijo, traer una vida a este mundo, cometieron errores y ahora como adultos
pues a nosotros nos toca enmendar esos errores y los vamos a enmendar desde el amor. Los vamos a enmendar no desde el echar culpas, no desde responsabilizar, sino desde el perdón y desde el amor. Esta es una cadena de dolor. Esta cadena de dolor forjada por quién sabe cuántas generaciones, y aquí nos remitimos precisamente a este dolor, no es mío. Allí nos explica y nos da algunos pasos para entender y para visualizar y poder encontrar el origen de los traumas y esas cadenas de dolor. Esta cadena de dolor forjada por quién sabe hace cuántas generaciones, quién forjó esta herida, que ha constituido los vínculos de amor que todos necesitamos para convertirnos en personas plenas y felices. Como no podemos en ocasiones saber, hay muchas personas, yo lo recuerdo mucho en esto del horno mío, que me decían, es que yo no tengo acceso a la información de mis padres, es que no tengo acceso a mi familia, es que yo soy una persona que me adoptaron, entonces no tengo posibilidad de saber quiénes fueron las personas que me trajeron al mundo. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que nos invita a hacer acá el libro, es decir, bueno, no hay forma de acceder a eso, entonces lo vamos a sanar. Este dolor no es mío, nos da unas visualizaciones muy importantes que yo se las debo y se las voy a compartir. De esta semana a la otra se las empiezo a compartir para que trabajemos esos dos temas en conjunto. En las primeras familias disfuncionales, perdón, me perdí. En las familias disfuncionales, sin negar que deben de haber muchas familias que funcionen bien, siempre encontramos un padre o una madre narcisista o ambos. Dependiendo del nivel del trastorno de ello, es el daño que los hijos e hijas reciben. ¿Qué pasa cuando... Bueno, esto es una analogía muy chistosa, va a sonar muy chistosa, pero en realidad es algo que es una analogía que aprendí en el pueblo donde crecí, que decía, es como un loco ayudando a un borracho. Entonces, ¿qué pasa si nuestros dos padres están heridos? ¿Qué pasa si las dos personas que deciden traernos al mundo tienen heridas que no han sanado, que no han reconocido, que no han superado? ¿Qué pasa si nuestros dos progenitores tienen heridas de abandono, de rechazo, de traición, de humillación? ¿Qué pasa si esas heridas no se gestionaron, si nuestro padre fue abandonado, si nuestra madre vivió en un entorno donde la rechazaban, donde la humillaban, donde no había justicia? ¿Cuál va a ser el resultado? Si dos personas que no han sanado han dañado, dos personas que no han sanado, perdón, tienen un bebé, traen un ser humano a este mundo, pues lastimosamente lo van a llenar de esas heridas, porque piensan que esa es la forma correcta de hacer las cosas. Este daño debe ser reconocido. Tenemos que reconocer, primer paso para sanar cualquier herida, el primer paso es reconocer lo que hay que sanar. Este daño debe ser reconocido si es que queremos sanar esas heridas y traumas recibidos. Dejar de idealizar la infancia, bajar del pedestal a los padres y ver la realidad de frente. Nuestros padres no eran personas malas, a su vez eran niños también heridos, pero es importante reconocer que muchas de las formas en que nos trataron fueron abusivas, invasivas o negligentes. Permítanme, por favor, yo les respondo algo acá. Ustedes me están hablando de alguien que está comentando y yo les cuento por qué estoy eliminando a esa persona. Los espacios que nos tomamos acá en Mentes Positivas para hablar de estos temas son espacios que yo asumo con profundo respeto. Los asumo con tanto respeto que espero recibir lo mismo. Saben las personas que están acá en el canal hace tiempo conmigo que yo comparto contenido sobre cosas que a mí me ayudan en mi proceso personal y por eso les comparto libros, terapias y cosas así. Siento y soy consciente de que en ningún momento les falto al respeto y por esa razón
tampoco me gusta que me falten al respeto. Todos los comentarios que ustedes hacen son muy valiosos para mí, los tengo en cuenta, les respondo y siempre estoy mirando hacia acá para ver ustedes qué me están diciendo, qué historia están contando. Si una persona entra al directo, entra porque le interesa el tema del que se está hablando. Pero si una persona entra al directo desubicada a faltarme al respeto, pues si este espacio es mi espacio seguro, entonces lo que yo hago es que elimino a la persona. ¿Por qué? Porque todo lo que uno da espera recibirlo. Yo doy respeto para que me respeten. Y si alguien en el chat o en un comentario me falta el respeto, pues en mi integridad, pues simplemente me hago respetar y elimino a la persona. Esa es la razón, Leonor, porque te vi comentando, por eso estoy eliminando a esa persona. Y continuemos con el tema, que en realidad lo importante es el tema que estamos tratando. ¿Listo? Si todavía te sientes inclinada a minimizar o a racionalizar las formas en que fuiste avergonzada, ignorada, usada para que tus padres se desahogaran, necesitas aceptar que esas cosas verdaderamente hirieron tu alma. Muchas personas justifican la forma en que sus padres hicieron las cosas. Muchas personas lo que hacen es que sus padres, por ejemplo, eran de los que los castigaban en un rincón, sentados en un patio, en un piso de tierra, ¿cierto? Los sentaban allí. Entonces ellos crecen y dicen, no, es que yo defiendo lo que mis padres hicieron conmigo porque miren el carácter que tengo, miren cómo soy de fuerte, miren que yo no me dejo. Si mis padres no me hubiesen tratado así, yo sería un blandengue, yo sería un debilucho. No, si usted se siente inclinado a minimizar, racionalizar, justificar las formas en que fue avergonzado, ignorado o usado para que sus padres se desahogaran, hay que aceptar que esas cosas verdaderamente hicieron daño. Hicieron daño y simplemente no lo está reconociendo, no lo estás reconociendo. ¿Y cómo te das cuenta si te está haciendo daño? Simplemente fíjate cómo te relacionas con los demás, qué esperas de los demás, qué recibes de los demás. Fíjate si cuando estás en una relación trapeas el piso por donde camina el otro para agradarle. Fíjate si cuando estás en una relación tienes miedos y dudas constantes de que te abandonen. Dentro de estas familias, de las familias disfuncionales, siempre hay un padre narcisista. Acá nos habla de una dinámica que se ve en las familias disfuncionales. Un padre dominante, padre o madre. Cuando hablo de padre, les explico para que de pronto no me malentiendan, estoy hablando de los dos, ¿listo? Estoy hablando de padre o de madre, ¿listo? Nos habla de que generalmente hay una figura de cuando hay una familia, ¿cierto? Disfuncional, hay un padre y una madre. Uno de los dos es narcisista y el otro simplemente se adapta. Parejas que el uno se va apagando para que el otro pueda iluminar. Entonces ella nos dice, dentro de estas familias siempre hay un padre narcisista dominante y el otro que gira alrededor de su órbita, cuidándolo, atendiéndolo y sosteniendo esta conducta infantil narcisista de sentirse el centro del universo. Acá nos colocaba el ejemplo de su abuela, que lo que pasaba con su abuela era que era una abuela era una abuela súper divertida, que a ella y a sus primos y a su hermana les gustaba muchísimo ir donde ella porque era súper divertida, era una abuela súper, pero que en el momento en el que llegaba su abuelo o sus tíos, todo cambiaba, porque a los niños los tiraban para el patio para que no le hicieran ruido al abuelo, porque era muy importante, era demasiado importante cómo se sentía el abuelo. El abuelo, todo giraba alrededor del abuelo y su abuela lo que estaba haciendo era
orbitando alrededor de él, minimizándose para que él pudiera brillar. Nada ni nadie es más importante para que sus problemas, sus deseos y sus requerimientos. En un hogar disfuncional donde hay un padre o una madre narcisista, él es el centro de todo, es el centro del mundo. Todo lo que le pasa a él es lo importante. Minimiza los sentimientos, las necesidades de sus hijos y de su pareja. Por desgracia, están totalmente desconectados de lo que en realidad los hará sanar y crecer, y por lo mismo se quedan en ese estado infantil desde el cual ejercen su rol de dictadores, casi dioses para su familia. Yo me acuerdo cuando yo conocí a mi esposo, hace muchos años. Cuando conocí a mi esposo, yo trabajaba en un lugar donde vendían helados. Trabajaba allí y la mamá de la jefa, doña Rosy, una señora bastante amable, bastante querida, era como la abuelita de todos, la madre de todos. Ella me hizo un consejo ya que estaba empezando un hogar y me dijo, mira, es muy importante que tengas en cuenta que como mujeres hacemos al hombre y como hombres hacemos a la mujer. Nuestra relación, las relaciones se construyen. Entonces, las dos personas se complementan. Ni la una se apaga para que el otro brille, ni viceversa. Entonces, muchísimas veces ella ya nos habla acá mucho como de las historias que se han manejado a lo largo, digamos, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Digamos como los conceptos, lo que se concibe a lo largo de la historia, que es cómo se deben de funcionar las relaciones, donde el uno se apaga para el otro. Claro, ella nos lo explica desde un punto de vista de a las mujeres siempre se nos ha dicho que tenemos que ser obedientes, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer aquello. Yo no, como les digo, yo siento que todos somos iguales. No minimizo, obviamente que hay una problemática en muchos países de violencia hacia la mujer, no la minimizo, soy muy consciente de eso y respeto profundamente, pero prefiero extenderlo. Yo sí prefiero como extenderlo y decir, en muchas culturas, no es solo algo cultural, sino que también muchas personas, y lo vemos de parte y parte, como muchos hombres se minimizan y es donde las mujeres son las que llevan el control de la casa, las que gritan, las que castigan los niños, las que dicen lo que se hace y no se hace. Entonces es algo que sucede de parte y parte. Entonces, lo que nos dice es que, bueno, las familias disfuncionales a veces culpamos a uno, a veces decimos, y ella nos hablaba de que muchísimas veces, ella nos cuenta muchas historias, antes de que se me olvide eso, les voy a decir acá, ahorita les comparto una de las historias porque ella nos va explicando como temas y nos va contando como historias de las mujeres que van a sus seminarios y a sus conferencias y ahí va como ejemplificando mucho. Entonces, obviamente, pues como el libro es bastante extenso, entonces si yo les voy haciendo mi resumen con toda la charla y les comparto las historias, se va a hacer muchísimo más largo, pero ella sí nos habla muchísimo, muchísimo de tener esto en cuenta, de que cuando hay algo que está funcionando mal en un hogar, lo que pasa, ella contaba la historia de, no recuerdo el nombre, porque ahorita les voy a contar una historia, que es la historia de Alma, que es muy importante para cerrar este tema. Nos hablaba, por ejemplo, de que una niña que había crecido en un entorno donde su padre era un hombre violento, era un hombre abusivo físicamente, era un hombre que tenía problemas y entonces era un borracho que llegaba a golpearlos a todos, ella desarrolló una profunda ira con su madre. Ella desarrolló una profunda ira con ella porque decía, ¿cómo es que mi mamá no se defiende? Es que el día que yo crezca, yo me voy a llevar a mi mamá de aquí porque es que mi mamá no debería de hacer eso. Acá me remite, hago un paréntesis, en Usted puede sanar su vida, de Lois Hay. Ella precisamente cuenta esto, cuenta cómo su madre, después de separarse de su padre a los años, se casa, su padrastro, un hombre
de un temperamento terrible, un hombre abusivo, un hombre que tenía un comportamiento horrible y que ella sentía que ella tenía que ir a rescatar a su madre, que su trabajo era ir a rescatar a su madre y que con el tiempo, con los años y con su proceso personal, Lois Hay entendió que no, que en realidad ella no tenía que ir a rescatar a nadie, que su madre tenía que hacerse cargo de las decisiones que había tomado y que ella le brindaba su ayuda, pero que su trabajo en la vida no era rescatarle. Entonces, acá nos colocaba un ejemplo de una chica que decía eso, yo no me quería ir de mi hogar porque estaba profundamente enojada con mi madre, porque mi madre lo que pasaba es que lo que estaba haciendo era que seguía ahí al lado de este hombre que como hijos nos trataba mal, que respetaba el hogar. Entonces, ahí cuando les digo que entre las parejas, una pareja hace la otra, una persona hace el otro, un hogar disfuncional en ocasiones es porque el uno simplemente se apaga para que el otro pueda brillar. Convierte al otro en el centro de su universo y le permite hacer a sus anchas. Un padre narcisista es difícil y doloroso. El daño que causa una madre narcisista a las hijas es muy fuerte. En esas familias donde hay una madre narcisista, el desarrollo de la identidad de las hijas no es importante. Ellas deben cumplir las necesidades narcisistas de la madre y someterse al ideal de ella, es decir, cumplir con lo que la madre espera de las hijas, independientemente de si tiene que ver con lo que las hijas desean o anhelan para su propia vida. Acá vuelve y nos recuerda la historia de su tía, de cómo terminó viviendo la vida que su abuela deseaba para ella, que después de que se separó, lo que su madre hizo fue que le dijo, tú te vas a quedar aquí conmigo, no te vas a casar, y que entonces le decían la señorita Alice, o le decían la tía Alice, que fue la tía que se quedó cuidando a su abuela, a su madre, porque después de ese divorcio que su madre misma solicitó, pues ella simplemente no le quedó otra opción que cumplir con los deseos de su madre. Acá nos cuenta la historia de Alma. Les voy a contar la historia de Alma, que es una de las historias que ella nos comparte, que ve, que muchas mujeres le cuentan en los seminarios y en los cursos que ella dicta. La historia de Alma. Soy la mayor de 3, 2 hermanas y el menor, un hermano. Nunca di problemas, siempre fue la niña que hacía las cosas que esperaban de ella sin molestar a nadie. Mi madre gritaba a los 4 vientos que mi hermana era un problema y toda su atención estaba en corregirla, regañarla, castigarla y hacerla sentir que era verdad, una niña muy mala. Yo, pues como que no pintaba, yo no existía. Si alguien le preguntaba a mi madre por mí, su respuesta era, bien, ella está bien, el problema es esta otra niña. Mi hermanito era el niño dorado para mi madre. No importa qué hiciera, siempre lo justificaba y nos hacía cuidarlo, atenderlo, ver que no hiciera falta nada. De verdad creía que eso era normal. Como él era el hombre de la casa, mi padre salió huyendo. Nos tocaba a las mujeres hacerlo sentir el rey. Con los años me percaté de que esta sensación interna de ser invisible para los demás y siempre queriendo complacer a todo el mundo. Mi hermana Problema, soltera y de 38 años, hasta la fecha vive con mi madre. Y siempre, como dice ella, la hace renegar, pelean constantemente y estar con ellas más de 10 minutos es un infierno. Esta historia se las quise contar por el comentario que les comenté que me habían dejado. Mi hermanito también vive allí, aunque entra y sale como se le da la gana. A veces trabaja, a veces no, pero no aporta. Las que mantenemos la casa materna somos mi hermana y yo. Esta última parte es muy importante. Aunque yo esté casada y tenga que apoyar a mi marido y a mis hijos, la madre es primero. La madre es mi obligación. Hoy podemos encontrar mucha información que nos indica qué tan profundo nos afecta a las mujeres una relación no resuelta con la madre. Inconscientemente nos limita.
Lo que hacemos es que nos llena de creencias, ideas, patrones mentales y miedos que surgen en épocas muy tempranas. Al final, todas esas creencias estarán gobernando nuestra vida. Esta es nuestra niña interior herida y aterrada. Nuestra niña interior herida y aterrada está llena de todas esas creencias, ideas, patrones mentales y miedos que surgieron cuando aún éramos muy pequeños, que surgieron cuando no podíamos decidir qué creer y que simplemente nos lo creímos, que simplemente dijimos, si mamá dice que yo soy una niña mala, es verdad. Si mamá dice que yo no merezco triunfar en la vida, es verdad. Para entender esto con más claridad, este concepto de la herida materna, acá les voy a compartir algunas ideas de la escritora y psicóloga Bethany Webster, que nos comparte este libro. Esta herida es el dolor de ser mujer que ha sido pasado de generación en generación en las culturas. Incluye todos los mecanismos de defensa disfuncionales que se utilizan para lidiar con este dolor. Esta herida con la madre lo que incluye es compararse, no sentirse suficiente, avergonzarse. Esto es una sensación consistente de que algo no está bien conmigo. Disminuirse, sentir que tengo que permanecer pequeña para obtener amor. Culparse, una sensación continua de culpa por querer más de lo que quiero. Entonces, acá nos ayuda a reconocer cómo identificar si nuestras heridas tienen que ver con la relación con nuestra madre. Si tendemos a compararnos, a sentir que no somos suficientes, que no merecemos lo que tenemos, que alguien se va a dar cuenta que somos malos, que algo dentro de nosotros está tan mal. Segundo, avergonzarnos, tener esta sensación de que algo no está bien con nosotros. Acá contaba una historia cuando yo explicaba el avergonzarse, habla de una hija que su madre siempre le hizo sentir que ella era fea, que tenía que afearse para no hacer sentir mal a su madre. El disminuirse, disminuir tus logros. Siempre decir, es que lo que yo hice, cuando alguien te felicita, te disminuyes cuando alguien te felicita, y en lugar de simplemente asumir que sí, que hiciste algo bien, empiezas a disminuirte diciendo, por ejemplo, eso lo puede hacer cualquiera. Cuando alguien te dice, no, es que tienes el cabello muy bonito, no, es que se ve así por la luz, es que me lo lavé hoy. Cuando alguien te dice, te felicito, hiciste tu trabajo muy bien, no, eso lo puede hacer cualquiera. Ese es otro indicativo de que la herida puede ser con tu madre. Y culparse, una sensación continua de culpa por querer más de lo que tengo. Tener miedo, estar responsabilizándose todo el tiempo y decir, yo no me merezco esto no es para mí, yo no me merezco lo que me está pasando, esto es demasiado bueno para ser cierto. Estos son algunos de los indicativos que nos van a ayudar a entender si la herida que tenemos es la herida con la madre. Acá nos habla de que esta herida se puede manifestar de las siguientes maneras. Acá hay algunos indicios de cómo se puede manifestar esta herida con mamá. Primero, no ser tú para no lastimar a otros, sobre todo a la madre. Dejar de hacer cosas porque mi madre no lo aprueba, ¿qué va a decir mi mamá? De pronto ella se va a sentir mal. Sí, creo que por acá leí un comentario que decía, si por ejemplo me caso y me voy de la casa, mi mamá se va a quedar sola y ¿quién le va a cuidar? O por acá alguien me decía, no, aquí en México las mujeres normalmente son quienes se cargan de las madres o los padres al final. Tristemente, ¿sabes, Yuridia? Que la mayoría de veces así, no solo en México. Yo les he contado a ustedes la historia de cuando falleció mi abuelo. Al final de cuentas, la única persona, y eran varios hijos, la única persona que estuvo fue mi tía, la que está soltera.
porque mis tíos que ya están pensionados y podían acompañarle, nadie le acompañó, ellos no le acompañaron. Mi tía fue la que, como estaba soltera, todos decían, no, te mandamos para las cosas que necesite, pero cuídelo usted. Entonces, tristemente sí pasa. El otro indicio de esta herida es tener una alta tolerancia al trato abusivo de los demás. Si permites que los demás te maltraten, te humillen, se burlen de ti, estas son algunas de los indicios de que esta herida es con mamá. El autosabotaje. Que tu peor enemigo esté en el espejo. Tener una alta tolerancia, no, eso ya lo leí. Cuidar emocionalmente de los demás, estar pendiente de cómo se sienten de los demás, estar observando todo el tiempo sus comportamientos, sus reacciones, que por ejemplo cuando habla del autosabotaje, de colocarte abajo de los demás para que te pisen emocionalmente, eso es otro indicio. Ser muy rígido y dominante. Todo se hace así, como yo diga, porque mamá me enseñó que así se tiene que hacer. Y si de pronto lo dejo de hacer de esa manera, le estoy faltando el respeto, pienso, a mi madre. Nuestro trabajo de entrar e indagar para sanar nuestra historia con nuestra madre puede y debe ser desde el amor y no desde buscar culpables y verdugos. Somos víctimas de víctimas que a su vez fueron criadas por víctimas. Por lo mismo, necesitamos reconocer esto y dar los pasos necesarios para salirnos de esos roles que encarcelan nuestra creatividad, pasión, apertura, etc. Y terminar con este legado de desamor y confusión que se ha ido creando a través de las generaciones. Les recuerdo mucho, porque vamos a hablar de este libro una semana, yo creo, que esto no lo hacemos para buscar verdugos, no lo hacemos para sentar en el banquillo de los acusados a mamá y decir, fuiste una mala madre, hiciste las cosas mal. No, ese trabajo se puede y se debe hacer desde el amor. No voy a buscar culpables no va a hacer que el tiempo regrese y que mamá entienda que hizo las cosas mal. Buscar culpables no va a servir para nada. ¿Dónde me quedé? Además, es la forma necesaria para no perpetuar estos condicionamientos hacia nuestros hijos y los hijos de ellos. Alguien tiene que parar esta inconsciencia y cada uno de nosotros somos responsables. Tenemos la responsabilidad de nuestra vida y nuestra plenitud está en nosotras, no en el pasado herido ni en el futuro incierto, sino en este momento, aquí y ahora. Tenemos esta responsabilidad. Si hemos asumido la responsabilidad de ser el familiar que sane, de ser el hijo que sane, de ser quien corte por fin todos esos lazos y esas cadenas del dolor, del maltrato, del abandono, tenemos una responsabilidad muy grande. Esa responsabilidad no está en el pasado, no está en el futuro, sino que está aquí y ahora. Empezar desde ahora, ¿no? Cuando nos vamos a mirar hacia el pasado nos vamos a sentir primero enojados, porque si empezamos a recordar todo lo que nos hicieron nuestros padres, si no fueron padres responsables o lo que necesitábamos, nos vamos a enojar. Nos vamos a enojar, vamos a reprochar. Si de pronto les hablamos, vamos a llegar a un término de decir, yo no le vuelvo a hablar a esta persona. Yo recuerdo ahora que recuerdo, estaba viendo un podcast, precisamente un extracto de un podcast de una persona muy reconocida acá, una influencer muy reconocida de acá, que le invitaron a un podcast y hacía pienso que era una declaración bastante irresponsable, ¿sabes? Porque como toda su vida es muy mediática y todo lo cuenta y todo se sabe, pues tuvo un inconveniente con su madre. Entonces tuvo simplemente un inconveniente con su madre por algo que hizo y a su madre no le gustó y ella lo hizo público. Y sale en un podcast diciendo, claro, es que no me volví a hablar con mi madre, es que tengo que cortar los lazos, así sea quien sea. Y a la semana está como si nada con su mamá. Las personas que la siguen, pues, ¿cuál es el mensaje?
Cuando hablamos de cortar lazos, cuando hablamos de podar el árbol genealógico, que yo les he dicho a ustedes lo que simboliza el árbol de la vida para mí, es algo de mucha responsabilidad y que no se hace muy a la ligera. Entonces es asumir una responsabilidad, el trabajo de sanar, que cortamos desde el perdón, que cortamos ese árbol y decimos, ok, corto esta rama por esto. Casualmente, mañana les tengo un video sobre eso, es que se los iba a publicar hoy, ya les conté que mi celular estaba loquís. Antes de seguir adelante, les invito a aceptar esta responsabilidad. El trabajo no es con la madre externa o la abuela o nadie en este sentido, es conmigo, dentro de mí y con mis introyectos, mis condicionamientos, heridas emocionales y conductas que yo ya hice mías. Muchas veces pasa eso, que vemos esto y decimos, o leemos el libro y decimos, no, es que yo quiero que mi mamá lo lea. Es que yo fui a terapia y mi terapeuta me dijo eso, entonces yo voy a hacer que mi mamá vaya a terapia para que entienda. No, nosotros no tenemos que sanar a los demás. Cada persona es responsable de su propia sanación. Cuando entendemos eso, dejamos de decepcionarnos. A la madre y al padre les agradecemos lo que sí hicieron y lo que sí nos dieron y continuamos con el trabajo internamente. Esto lo hacemos, no tenemos que ir a sentarnos con ellos. Respondo una pregunta que me han hecho mucho en comentarios. Si no puedo hablar con mis padres, si ya fallecieron, si no nos hablamos, si no los conozco, ¿qué puedo hacer? Esto no es un proceso que se tenga que hacer cara a cara, es un proceso que se puede hacer mediante visualización. Es un proceso de sentarme, visualizarlos y decir, los perdono, los libero, les agradezco lo que hicieron por mí. Los perdono de mi rabia, los perdono de mi dolor, de mi resentimiento, dejo de culparlos. Lo podemos hacer mediante visualización. Igual como les digo, al finalizar este libro o así entre semana les voy a ir compartiendo algunas visualizaciones o algunos ejercicios que no solo este libro, sino también Este dolor no es mío, que es un libro muy nutritivo sobre este tema, nos comparte, que yo les quedé de compartirles y ustedes saben que a mí se me voló la paloma y se me olvidó. Parte de entender lo doloroso de la herida materna es comprender que es un rol idealizado por la familia, la sociedad y la cultura. Algo que siempre he escuchado decir es que el único amor incondicional es el de la madre. Si esto es cierto, porque cientos de mujeres crecen sintiendo que son una verdadera decepción para sus madres, muchas lo tienen consciente, otras no tanto, pero es de las sensaciones y creencias que más se trabajan en terapia. Al final es esto, bajar a mamá del pedestal, dejar de culpar, dejar de repartir culpas con rabia, dejar la rabia a un lado y bajar a mamá del pedestal, sentarla frente a nosotros a través de una meditación, una visualización, porque obviamente entiendo, a veces no podemos hacerlo y a veces, sea porque la persona no esté físicamente y sea porque tampoco es sano uno llegar y sentar a la mamá y decirle, vea mamá, leí un libro, fui a terapia, usted me hizo esto y pídame perdón. En medio de su ignorancia o de sus propias creencias va a decir, venga, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa si usted me tiene que agradecer que le di la vida? Entonces, cerrando este primer capítulo con ustedes, como se darán cuenta y les dije, el libro es bastante extenso. Espero de corazón que se tomen el tiempo de leerlo, que es un libro muy chévere. Les cuento que voy a sortear al final, ya me iba a despedir. Recuerden por favor dejar su me gusta, ¿oyeron? Para que este video y el canal llegue a muchas más personas, esta comunidad de mentes positivas siga creciendo. Vean. Quiero que hagamos una dinámica muy chévere, que yo sé que les va a gustar. Como vamos a estar hablando de este libro mañana jueves, el viernes, el sábado, el domingo, si el domingo no nos vemos les comparto video, el lunes, este libro es extenso, yo creo que como por una semana vamos a estar hablando de este libro, van a ser varias partes. Quiero que al final de este video, cuando terminemos el resumen y el análisis, al final del libro, mejor dicho, les voy a hacer primero una invitación para que participen. Quiero grabar un podcast sobre este tema de la herida materna. Entonces me encantaría, hombres, mujeres, todos están invitados para que me envíen sus historias sobre sus heridas maternas. Me las pueden enviar a mi correo. Ahorita se los dejo anclado
por acá en un comentario, me lo envían a mi correo. Obviamente, yo voy a hablar de los casos de manera anónima, no voy a decir sus nombres en ningún caso. Y al final, entre las personas que me manden sus historias, sus testimonios, lo que quieran contar para que lo hablemos en el podcast, de sus heridas maternas, voy a hacer un sorteo. ¿Qué va a ser el sorteo? Primero, 5 personas les voy a enviar el libro en formato Kindle a su correo. Entonces, 5 personas se ganan el libro en formato Kindle de Amazon, se lo envío a su correo, pero va a haber un ganador que se va a llevar el premio mayor. El premio mayor va a ser una sesión de constelaciones familiares, de sanación de constelaciones familiares. Entonces, los invito a que se animen, a que estén súper pendientes de todos los directos, de todos los videos que voy a estar compartiendo sobre este tema, ¿listo? Sobre este libro, para que no se pierdan ningún directo, para que se lean conmigo todas las partes de este libro Sanando la herida materna, para que me envíen al correo. La condición para participar del sorteo, ¿cuál es? Enviarme, quienes deseen, enviarme al correo sus historias sobre sus heridas maternas. Para heridas maternas, sí, dejemos las maternas, las paternas las vamos a dejar para otro libro que vamos a analizar. Les voy a ahorita, como les digo, ahorita les dejo anclado en un comentario el correo para que me envíen entonces sus historias, las historias que tengan sobre sus heridas maternas, para tratarlas en un podcast que les voy a compartir. Les recuerdo nuevamente de forma anónima, no voy a compartir su nombre en ningún momento, entonces para que no se preocupen, el podcast lo voy a compartir acá, lo voy a compartir acá en Mentes Positivas. Entonces, para participar del sorteo de el libro en formato Kindle a su correo y para participar del sorteo de una sesión de constelaciones familiares, ese es el único requisito. No se pierdan todo el análisis que vamos a estar haciendo sobre este libro y si quieren participar, primero no se pierdan los videos y segundo, envíenme al correo sus historias sobre sus heridas maternas, y para participar de mi podcast las voy a estar leyendo y contando en el podcast, analizando y de forma anónima. Y no siendo más, ha sido un placer pasar este rato con ustedes. No se vayan sin dejar su me gusta para que el video llegue a muchas más personas, para que esta comunidad de Mentes Positivas siga creciendo. Recuerden, por favor, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que les llegue el aviso de cuando hay directo. Mañana nos vemos a eso de las 8:30 hora Colombia. A veces me demoro un poquito más, pero es porque mi internet se pone así como súper loco. Les pido disculpas por el momentico ese incómodo. Saben que trato de darles siempre lo bonito, pero a veces las cosas se tiñen y pues como seres humanos también en ocasiones hay que decir, mira, esto no me gusta, esto me molesta. Eso hace parte también del reconocer. Entonces les pido disculpas por ese momentico maluco, pero pues la verdad fue bastante incómodo, la verdad, bastante harto. Entonces, bueno, hay que quedarnos con lo bueno. Esta semana les enseño una limpieza que me enseñó una terapeuta de Los Ángeles. Es así toda chévere, que uno se la hace como 3 veces. Y bueno, sueñen bonito, vivan bonito. Muchas gracias por estar aquí. Adiosito. Chao. Nos vemos mañana a las 8:30 hora Colombia. Ya les voy a dejar el comentario anclado para que me manden sus historias al correo de las heridas maternas para que participen en el sorteo, que está muy bueno. Adiosito. Hola, muy buenas noches. Hola, sean bienvenidos a este nuevo directo en Mentes Positivas. ¿Cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? ¿Cómo va su semana? Hoy vamos a seguir hablando del libro Sanando la herida materna de Aura Medina de Witt. Ayer hicimos la primera parte. Hablamos de lo que era la herida materna, hablamos de cómo afectaba esto algunas etapas de nuestra vida, hablamos de la herida, el primer capítulo que se llama La herida que rompió el espejo. Aprendimos, entendimos, repasamos cómo nuestra madre es un espejo para nosotros, un espejo donde nos vemos y lo que vemos allí va a marcar muchísimo la relación que tengamos
con nosotros mismos y con las demás personas. La importancia de que esa relación sea una relación amorosa, responsable, una relación donde todas nuestras necesidades como niños sean cubiertas. Y lo que ocurre cuando esas relaciones no son cubiertas, que allí es donde se empiezan a formar las heridas de las que ya estuvimos hablando anteriormente. Y esta herida, este libro, que es el que nos concierne a hablar esta semana y algunos días de la otra semana, esta herida con mamá. Aprendimos también ayer, les voy a hacer un repasito un poquito del capítulo del que hablamos ayer. Entendimos la importancia de dejar de romantizar a mamá como un ser humano. Vamos a poder perdonarla, entender que aunque las cosas no las hizo como a nosotros nos hubiese gustado, hizo lo mejor que podía, y que en lugar de llenarnos de rencor, entender que el hecho de perdonar, el hecho de sanar y el hecho de cerrar estas heridas implica muchísima responsabilidad, implica entender muchísimo que nuestro trabajo al sanar no es juzgar, no es hacer las veces de verdugo, no es esperar una reparación, porque si nos quedamos esperando una reparación, lo que sucede es que, bueno, vamos a llenarnos de más rabia, vamos a llenarnos de un sentimiento de injusticia, vamos a sentir que somos unas víctimas, y cuando nos quedamos en el papel de víctimas, cuando vivimos como víctimas, cuando creemos que en realidad los demás nos deben algo, vamos a vivir enojados, insatisfechos y resentidos, no solo con nuestra madre, sino también con todas las personas que nos recuerden a ella. Hoy vamos a hablar precisamente de los vacíos emocionales, de cómo la relación, de cómo la herida materna, de cómo la relación con mamá lo que hace es que nos enseña la forma en la que nos relacionamos los primeros años de vida con nuestra madre, nos enseña todo lo que sabemos sobre el amor, sobre el dar y el recibir amor, lo que buscamos, lo que esperamos, lo que sentimos que merecemos. Vamos a tocar un tema que es un tema muy importante. Este capítulo 2 se llama De desamores y vacíos emocionales. Vamos a estar hablando un poco también acá. El libro nos trae como ejemplo a otro libro que se llama Las mujeres que aman demasiado, y la autora le suma a esto: las personas que aman demasiado, demasiado mal. Las creencias que nos han enseñado sobre el amor, lo que pensamos que es el amor, las creencias erróneas que tenemos acerca del amar. Como muchísimas veces esas creencias erróneas son las responsables de que nos involucremos en relaciones que nos causan dolor, relaciones que son abusivas, relaciones que no nos permiten crecer, relaciones que no nos permiten desarrollar nuestro máximo potencial como personas, como hombres, como mujeres, y relaciones que en lugar de aportarnos, lo único que hacen estas relaciones es que nos restan, nos hacen sentir menos de lo que somos, nos hacen sentir inferiores, necesitados, y que muchísimas veces sucede esto. El amor se convierte en una cárcel que no nos permite crecer, una cárcel donde vivimos a merced de la otra persona, de lo que la otra persona quiera, sienta y necesite. Entonces, de eso vamos a estar hablando hoy. Vamos a analizar el segundo capítulo. Me alegra mucho que estén por acá. Recuerden, antes de que se me olvide decirles, y me acuerde ya al final del video, que los días que estemos haciendo el análisis de este libro, les tengo una invitación para un sorteo la otra semana. Cuando terminemos de analizar el libro, más o menos yo creería que lunes, martes, porque pues el libro es bastante extenso y apenas lo iniciamos ayer, entonces todavía nos queda más de la mitad del libro por comentar. Voy a hacer un sorteo. ¿Qué es lo único que necesitan para participar del sorteo? Enviarme al correo historias sobre sus heridas emocionales, sobre sus heridas, la herida materna
que es la que estamos tratando esta semana sobre este libro de la herida materna. Si ustedes tienen sus historias, conocen historias, sienten que tal vez parte de sus vacíos emocionales fue la relación con su madre, me pueden enviar sus historias al correo electrónico. Allí, las personas que me envíen los correos van a participar en el sorteo del libro en formato Kindle y el premio mayor, por así decirlo, es una sesión de terapia de sanación ancestral de constelaciones familiares. Entonces los invito a que se animen, ya me han enviado un par de historias. Recuerden que las historias las voy a usar para un podcast que les voy a compartir. Las historias las voy a compartir obviamente de manera anónima, entonces no les dé pena de pronto enviarlas porque pensarás que no, bueno, las voy a enviar y después terminan diciendo mi nombre, quién soy y se enoja mi mamá. No, entonces les hago esa invitación. Los saludo, Iván, Yolvi, Alejandra, Pablo, Luz Adriana. Muy buenas noches para ustedes, muy buenas noches para todos. Qué bueno tenerlos por acá. Empecemos entonces a hablar del capítulo 2 de Sanando la herida materna, de desamores y vacíos emocionales. Si una hija internaliza las creencias inconscientes de su madre, entonces obtiene la aprobación de ésta, pero se ha traicionado a ella y a su potencial. Cuando vivimos para agradar a nuestra madre, cuando hacemos todo lo que ésta nos pide, vivimos la vida de acuerdo a sus caprichos, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus convicciones, vivimos para agradarle a ella, pero tenemos su aprobación, tenemos su aceptación, tenemos su amor, pero nos traicionamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Traicionamos nuestro potencial, lo que podríamos ser, lo que podríamos hacer, quiénes podríamos ser, lo dejamos de lado, lo olvidamos por estar cumpliendo los caprichos o los deseos que nuestra madre, como nos lo explicó el capítulo 1, refleja en nosotros. Sin embargo, si ella no internaliza esas creencias, sino que afirma su propio poder y potencial, está consciente de que su madre puede ver esto como un rechazo personal. Cuando hacemos algo contrario a lo que nuestra madre quiere, es muy común, más que todo en la etapa de niñas y adolescentes. Les recuerdo que este libro ya nos habla muchísimo, que es un libro que ella escribió pensando para las mujeres, para que sanáramos, entendiéramos la importancia de sanar nuestro linaje, pero también es un libro para todos, es un libro también para los hombres. Pero ella nos dice que la mayoría de madres lo que hacen es que ven en sus hijas un espejo, así que tal como lo hablamos en algún momento en el libro, me alegra que mi madre haya muerto de Janet McCordy, lo que ocurre es que muchas madres proyectan en sus hijas sus falencias, sus deseos frustrados, sus celos, sus heridas no sanadas o no reconocidas. Entonces, una objeción común de enfrentar la herida materna, algo que pasa muchísimo, algo que, como les comenté ayer, leía mucho en los comentarios de Este dolor no es mío, es muchas personas que decían, es que el pasado está, no lo puedo cambiar, mi mamá es así, es que me siento mal, el mero hecho de cuestionar lo que mi mamá hizo es algo que me hace sentir avergonzado. Entonces lo que nos dice es que es una objeción común de enfrentar la herida materna es dejar el pasado en el pasado. Sin embargo, nunca escapamos o enterramos verdaderamente lo que pasó. Aunque pensamos que listo, lo que pasó con mi madre, que tal vez en algún momento de la vida me causó daño, que en algún momento de la vida me causó heridas, me hizo sentir mal, pensamos que se quedó en la etapa de cuando éramos niños, de cuando éramos adolescentes y que ahora como adultos, pues esto no nos hace ningún daño. Lo que nos dice precisamente en el libro la autora es que no, que el pasado, el hecho de que nosotros no le prestemos atención, el hecho de que nosotros pensemos que con el simple hecho de no darle importancia, entonces no va a suceder absolutamente nada,
esto no funciona de esa manera. Nos dice que en realidad nuestras heridas viven en el presente y son los obstáculos y retos que enfrentamos cada día. Lo que pensamos que dejamos atrás, esas heridas a las que no les prestamos atención, lo que hacen es que quedan ocultas, quedan escondidas, pero en realidad nunca se van. Siguen allí, siguen bajo, digamos, el manto de nuestros miedos, las internalizamos, las aceptamos y pensamos que son nuestras. Entonces decimos, claro, es que si por ejemplo mi madre tenía una forma de comportarse que hacía que fuera, digamos, muy gritona, entonces ahora yo soy muy gritona o soy muy gritón y me altero fácilmente y simplemente lo internalicé y lo recibí y dije, no, es que es normal, mi mamá era así y yo aprendí a ser así. Pero en realidad estas heridas, esta manifestación, son esas heridas del pasado que no hemos decidido enfrentar o aceptar. Si evitamos lidiar con el dolor asociado con una de las relaciones más primarias y fundamentales en nuestra vida, nos estamos perdiendo una oportunidad esencial de descubrir la verdad de quienes somos y vivir auténtica y gozosamente nuestra vida. Si evitamos lidiar con las heridas que nos causó de pronto la relación con nuestra madre, nos estamos perdiendo la oportunidad de descubrir nuestro potencial y de vivir auténticamente y vivir gozosamente quienes somos, de ser quienes somos en realidad, porque vamos a estar escondidos, vamos a estar tapados prácticamente detrás de nuestros temores y vamos a pensar que esos temores y esas heridas somos nosotros, esas creencias somos nosotros. Lo que sentimos desde esta herida infantil no tiene nada que ver con amar, pero sí con nuestros vacíos internos y la parte infantil que en su momento desarrolló una serie de estrategias desde la necesidad de obtener amor, afecto, aprobación y todo aquello que cualquier niño o niña necesita para desarrollarse en todos los aspectos. Lo que sentimos desde esta herida infantil, otra forma, otra pauta para identificar la herida materna, es que esta herida se relaciona directamente no con el amar, no con la forma en la que nosotros de pronto recibimos amor, sino la creencia de lo que pensamos que es el amor. Se relaciona con nuestros vacíos internos. Entonces, ¿dónde vienen nuestros vacíos emocionales? ¿Dónde viene este tema de los desamores? Que la forma en la que recibí amor de mi madre, esos vacíos, esas carencias que quedaron en mí, van a hacer que de esa manera yo me relacione con las otras personas. A pesar de todo el dolor e insatisfacción que acarrea amar demasiado, es una experiencia tan común para muchas mujeres que casi creemos que es así como deben ser las relaciones de pareja. Acá nos hace alusión, cita el libro, si no estoy mal, la autora se llama Robin Good, y nos habla de que el amar demasiado, demasiado mal, se convierte prácticamente en una enfermedad. Una enfermedad, ¿por qué? Porque nos hace daño, nos hace involucrarnos en relaciones donde no nos sentimos felices, en relaciones donde no somos valoradas y valorados, pero pensamos que tal como lo hablamos en el capítulo de ayer, el otro nos está haciendo un favor al estar a nuestro lado. Aunque los hombres también pueden amar demasiado, ya que algunos desarrollan la obsesión con las relaciones con tanto fervor como en ocasiones lo hacemos las mujeres, la mayoría de los hombres que han sido dañados emocionalmente en la niñez no desarrollan este mismo patrón de adicción a las relaciones. Debido a sus condicionamientos sociales, el hombre tiende a buscar la satisfacción y el alivio al dolor mediante objetivos más externos, más impersonales, como sus logros laborales, su desempeño en los deportes, sus hobbies, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos habla de que, bueno, que en ocasiones ocurre esto. En ocasiones lo que hacemos es que muchas veces en casa a las mujeres nos han enseñado que el amor se tiene que sufrir, que el amor es algo que nos tenemos que
ganar, que el amor es algo que tenemos que aguantar, que el amor se sufre, que el amor se aguanta, que el amor en ocasiones tiene que ser una carga. Aquí ella vuelve y se remite a la historia que les contaba ayer, cuando citaba a su abuela y cómo su abuela era una persona muy agradable, era una mujer con quien era muy agradable estar, pero en el momento en el que estaba con su abuelo, cuando el abuelo llegaba a la casa, ella se convertía prácticamente en un robot al servicio de su esposo, que trataba de atenderlo, de prácticamente tenderle un tapete rojo por donde él caminaba, que los niños eran regañados y los niños los enviaban a jugar al patio para que a él no le molestaran. Entonces acá nos habla mucho de por qué es importante identificar esta herida, comprometernos a sanar esta herida, porque nos dice precisamente que una de las cosas que ocurren es que nos han enseñado, acá nos habla de las mujeres, nos han enseñado eso, que el amor tiene que ser algo que se sufre. Acá nos da algunos pasos, bueno, algunos pasos no, algunos indicativos que están en el libro, Las mujeres que aman demasiado, para identificar si estamos cayendo en eso, en esa trampa de amar demasiado, demasiado mal. Y nos dice que a los hombres se les ha enseñado, que culturalmente se les ha enseñado que, bueno, no sufren tanto el amor como lo sufrimos las mujeres, sino que su valor se da a través de sus logros laborales, logros deportivos y así. Estos puntos te ayudarán a identificar la distorsión acerca del amor con la que muchas mujeres crecemos y vivimos, probablemente heredada de los condicionamientos cargados de generación en generación por las mujeres de nuestra familia y por supuesto del entorno que nos ha contaminado por años a través de revistas, novelas y redes sociales. Algunos de sus indicativos para algunos de estos puntos, para entender si de pronto estamos amando demasiado, demasiado mal, son: primero, cuando estar enamorada significa sufrir. Allí estamos amando demasiado, demasiado mal. Cuando disculpamos su mal humor, su mal carácter, su indiferencia o sus desaires como problemas debidos a una niñez infeliz y tratamos de convertirnos en su psicoterapeuta. En esa ocasión estamos amando demasiado mal. Cuando la relación perjudica nuestro bienestar emocional e incluso nuestra salud e integridad física, estamos amando demasiado, demasiado mal. Cuando nos adherimos a la pareja, cuando nos convertimos en la sombra de la pareja, estamos amando demasiado mal. Cuando pensamos que tenemos que soportar la forma de ser del otro, aunque sea una forma que nos cause daño, que nos lastima y que nos hiera, y creemos que es que yo lo puedo cambiar con mi amor, es que mi amor va a hacer que él cambie, es que todo el mundo me está diciendo que tenga cuidado, que no me acerque a él, que me mantenga alejada, que me mantenga alejado de esa persona, pero empiezo a pensar que el amor es suficiente, que el amor es una fuerza mágica que va a hacer que las personas mágicamente dejen de comportarse, de tener las creencias que tienen, que simplemente el amor va a ser su terapia. Allí estamos amando demasiado, demasiado mal. Para este mes creo que también voy a analizar con ustedes este libro, Mujeres que aman demasiado, porque también es importante que toquemos este tema para entender cómo nos afecta esa herida materna, cómo nos afecta esa relación con mamá y tal como nos lo dice este capítulo, cómo entendemos, cómo asociamos y creemos erróneamente que esa es la manera de amar, que el soportar, que el sufrir, que el aguantar y que colocarnos en una segunda posición por hacer feliz al otro es una manera correcta de amar. Una mujer que utiliza al hombre como una droga hará de su relación con él algo tan tóxico y dañino como cualquier adicto a una sustancia química. Experimentará el mismo grado de resistencia y miedo a dejar una droga como al hombre. Cuando
el amor se utiliza como una droga, cuando pensamos que el amor es mágico, cuando vemos en el amor un escape y que solo tenemos momentos de felicidad cuando estamos cerca de la persona amada, cuando la persona amada nos presta atención, cuando la persona amada nos vuelve su objeto de interés, allí nos dice ella, hay un problema porque el otro lo estamos utilizando, ya lo habíamos hablado en la maestría del amor, que estas relaciones, esta codependencia, lo que hace es que el uno es la droga y el otro es el adicto. Entonces, quien es la droga suministra la dosis suficiente para tener el adicto allí. Y cuando siente que se va a ir, lo recarga con esa dosis para volverlo a tener cerca, pero siempre tiene el control. Esto pasa en estas relaciones donde pensamos que la razón de nuestra felicidad va a ser estar con otra persona. La razón de no sentirnos completos y completas va a ser en el momento en que me case, en el que tenga una esposa, en el que tenga unos hijos, en el que tenga un esposo y unos hijos, en el momento en el que llegue al altar y voy a colocar mi felicidad en eso. Y en el momento en que la persona empieza a hacer cosas que me perjudican, cosas, perdón, que me causan dolor, cosas que son difíciles para mí, lo que voy a hacer es que voy a aguantar, voy a hacer de cuenta que no es conmigo, voy a mirar para otro lado y me voy a quedar allí sufriendo en nombre de ese amor, porque prefiero que me quieran mal a que no me quieran. Esto lo leí en un libro de Walter Rizzo. Creo que más adelante voy a dedicar un mes para que analicemos unos libros de Walter Rizzo también. Permítanme por acá. Reflexionar acerca de estos puntos desde una mirada objetiva y compasiva hacia nuestra niña interior para reconocer nuestra propia historia y dónde estamos en relación con este asunto de amar demasiado mal, que es simplemente el estado infantil de la codependencia, nos ayuda a entender que estamos llenas de creencias erróneas. Mirar todos estos puntos desde una manera objetiva, no para juzgarnos, no para señalarnos, no para atacar a las personas que están a nuestro alrededor, no para ir, como se los dije ayer, no es para buscar culpables y hacer las veces de verdugo, no es para ir a decir, claro, yo me relaciono con hombres que me tratan mal, porque es que mi padre era un hombre que nos trataba mal y que nos golpeaba, entonces yo aprendí que eso era lo que había, eso era lo que era el amor. No, en realidad esto se hace con un objetivo diferente. Se hace con el objetivo, desde una mirada objetiva, sin juzgar, sin repartir culpas, el entender que, bueno, que lo que ocurrió, ya ocurrió, que lo que tengo que hacer ahora es darme cuenta, identificar. Acá nos habla de un ejercicio también, más adelante les voy a contar dos historias que en el libro ella nos comparte muchas historias de mujeres que han asistido a sus terapias, que han asistido a sus conferencias y estas historias nos ayudan a comprender perfectamente estos puntos que estamos tocando acá. Pero nos dice que la importancia de esto es que para poder cambiar, para poder dejar de lado todas estas cosas que nos hacen daño, tenemos que identificarlas, pero que siempre lo tenemos que hacer con una mirada objetiva y compasiva con nuestra madre y con nuestra niña interior. Tenemos una niña interior que no recibió amor, tenemos una niña interior que sufrió y que de pronto sigue sufriendo, una niña interior que hemos permitido que la maltraten, que la humillen, que se ha resignado a recibir mal amor con tal de recibir cualquier muestra de afecto y que el momento del reconocer lo tenemos que hacer con mucha compasión, con mucha tranquilidad, con mucho respeto y sin dejar y sin juzgarnos, perdón, sin juzgar a nuestra madre y sin juzgarnos a nosotros mismos, siempre teniendo presente, recordando algo que nos dice Lois Hay y que acá nos repite la autora, somos víctimas de víctimas que a su vez fueron criadas por víctimas. Conocer nuestra historia, indagar en la de nuestros ancestros femeninos, ser curiosas acerca de nuestro linaje, en especial de la historia de nuestra madre, nos ayuda mucho a entender el camino que hasta ahora hemos tomado. En este dolor no es mío, nos habla muchísimo de la importancia y también de otro libro que les compartí que se llama Sana tus antepasados para sanar tu vida.
Nos habla de la importancia de mirar hacia atrás, de reconocer nuestros antepasados, las personas que estuvieron antes que nosotros, la madre de mi madre, la madre de la madre de mi madre y así hacia atrás. ¿Para qué? En ese dolor no es mío nos hablaba de sucesos que se repetían en las familias, a veces la drogadicción, a veces los abusos, a veces cosas así fuertes que pasaban en la familia. Lo que nos decía el autor Mark Walling es que en realidad lo que las personas que nosotros veíamos que hacían esos actos en la familia no eran los primeros, que si indagábamos en la historia familiar, si mirábamos en la historia de nuestra familia, nuestros ancestros, nos dábamos cuenta que no, que eso ya había ocurrido antes y que en realidad es un patrón, era un patrón que solía repetirse en la familia y que entonces era importante desde ese dolor no es mío y desde sana tus antepasados para sanar tu vida, poder reconocerlo, poder conocer el origen para poder a través de la visualización y de la meditación poderlo sanar. Acá nos dice que es importante para poder ver que el camino que hemos tomado hasta ahora tal vez es un camino que hemos heredado, que en las mujeres de nuestra familia siempre hubo un pensamiento erróneo sobre la manera de relacionarse con sus parejas. Entonces, que si siempre ha sido un patrón que se ha repetido mucho en la familia, que siempre se ha sido servicial a la pareja, siempre el amor ha sido algo que se sufre, siempre el amor ha sido un motivo de pena y de dolor y de vergüenza en la familia, pues tal vez si nosotros lo estamos experimentando, lo estamos viviendo, significa que simplemente estamos recreando algo que ya ha ocurrido muchas veces. Y cuando reconocemos que no somos las únicas, que no somos las primeras, que no somos los primeros, podemos sanar ese linaje. Aquí nos dice que asimismo buscar y revisar esos condicionamientos que nos limitan y que reprimen nuestra energía vital, nuestra creatividad y libertad, nuestro potencial de crear una vida plena y acorde con nuestros propios anhelos y visión de vida. Entonces, miramos nuestros antepasados, nuestros ancestros, las personas que han estado antes que nosotros, para buscar y revisar esos condicionamientos que tenemos en este momento, esos condicionamientos que nos limitan, que reprimen nuestra energía vital, nuestra creatividad, libertad y nuestro potencial de crear una vida plena y acorde con nuestros propios anhelos y visión de vida. Si muchas veces nos encontramos que lo que estamos haciendo es repitiendo los patrones, la forma de relacionarse, de relacionarme, que se viene repitiendo hace mucho tiempo en la familia. Entonces, mi madre se relacionó de esa forma, mi abuela, la madre de esta, mis hermanas, mis tías. Entonces, poder reconocerlo nos va a ayudar a entender que tenemos un trabajo que realizar. Acá les comparto una de las historias que en el libro, una de las tantas que el libro nos cuenta, de una de las asistentes a una de las terapias de los grupos de sanación de la autora. Esta historia nos habla sobre la importancia de aceptar la imperfección. ¿Por qué me hago esto a mí misma? Preguntaba una mujer que quería bajar de peso. Fui a mi grupo de apoyo sintiéndome culpable y avergonzada porque me comí media galleta que no estaba incluida en mi dieta. Descubrí que todo el mundo hace un poco de trampa y algunos hacen muchas trampas. Estaba tan avergonzada antes de llegar al grupo, como si fuera la única que no estuviera haciendo la dieta al dedillo. Ahora sé que estoy llevando la dieta tan bien como la mayoría y mejor que algunos. Entonces, ¿por qué nos hacemos esto a nosotros mismos? Y no estoy hablando estrictamente de dietas, estoy hablando acerca de la vida. ¿Por qué nos castigamos a nosotros mismos pensando que somos inferiores mientras que otros son perfectos? Ya sea en cuanto a nuestras relaciones, recuperación o una tarea específica. Ya sea que nos estemos juzgando a nosotros mismos o a los demás, son las dos caras de una misma moneda. La perfección. Ninguna de las dos expectativas es válida. Es mucho más apropiado y beneficioso decirnos a nosotros mismos que está bien ser lo que somos y que lo estamos haciendo bien.
Eso no significa que no cometamos errores, que necesitemos corregir. No significa que no nos desviemos del camino de vez en cuando. No significa que no podamos mejorar. Significa que todos nuestros errores y divagaciones, básicamente con todos nuestros errores y divagaciones, estamos sobre la ruta. Significa también que la manera como nos ayudamos a nosotros mismos a permanecer en el camino es alentándonos y aprobándonos. Hoy me amaré a mí mismo y me daré ánimos. Me diré a mí mismo que lo estoy haciendo bien y me permitiré disfrutar ese sentimiento. En casa, en nuestro hogar, es el primer lugar donde aprendemos a compararnos con los demás. Aprendemos erróneamente a pensar que los demás están bien y que nosotros estamos mal, que hay algo en nosotros que no nos permite ser el niño o la niña del cual mamá se sienta orgullosa, que somos el niño y la niña que mamá nos compara y dice, mira al vecino, mira a tu compañerito de clase, mira a tu primo, como él sí se comporta bien, como él sí hace sus tareas, como él sí es un niño educado, como él sí hace las cosas cuando las tienes que hacer y tú eres una niña rebelde, tú eres un niño rebelde. Entonces nos habla de que es muy importante revisar algo que hemos hablado mucho de revisar el diálogo interno, pero también preguntarnos, si nos damos cuenta, si revisamos la forma en la que nos atacamos a nosotros mismos, la forma en la que nos faltamos al respeto, la forma en la que permitimos que los demás nos falten al respeto, tenemos que sentarnos y preguntarnos, ¿por qué me hago esto a mí mismo? ¿Por qué me hago esto a mí misma? ¿Por qué me permito que me pasen estas cosas? ¿Por qué las acepto? ¿Por qué me quedo en lugares y con personas que me respetan, en lugares y con personas que no me dan el valor que tengo? ¿Por qué espero que sean las otras personas las que me digan que soy valioso o que soy valiosa? No es echarnos responsabilidades, echarnos culpas y darnos látigo. Es simplemente sentar y reconocer y pensar y ser conscientes de por qué me estoy haciendo esto a mí misma y a mí mismo. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque cuando yo digo, ¿por qué me estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy permitiendo que me hagan esto? Dejo de echar responsabilidades porque es muy fácil y lo que hacemos como seres humanos la mayoría de ocasiones es decir, es que usted me hace daño, es que usted me hace sentir mal, es que usted me engaña, es que usted no me valora, pero nunca nos sentamos a decir, venga, pero es que yo ¿por qué permito que me hagan esto? ¿Por qué creo que esta es la forma correcta de amar? ¿Qué pasó en mi vida? ¿Qué me dijeron? ¿Qué fue lo que me enseñaron sobre el amor? Que a estas alturas de mi vida me hace pensar que esa es la manera correcta de relacionarme. ¿Qué fue lo que mamá me enseñó sobre el valor que tenía, sobre lo importante que era y sobre el privilegio que era estar en mi vida y estar conmigo, que yo hoy permito que las personas que están a mi alrededor, no solo mi pareja, sino también en ocasiones compañeros de trabajo, amigos, familiares, me traten como si yo fuera el trasto de la basura, que lo lavan por ahí cada mes y eso cuando le ven moscas. De resto tiran todos los desechos ahí, se vacían y vuelven y lo tapan. ¿Por qué? Pienso que yo tengo que dejarme tratar así de los demás. Generalmente, y lo que nos dice el libro, es que hay que entender que esto lo aprendimos y no es la primera vez que lo hablamos, no es la primera vez que lo escuchamos. No es que nosotros simplemente un día nos despertemos y digamos, ay no, qué maravilla, me voy a ir a casar o voy a ir a buscar un novio o una novia que me trate bien mal, que me sea infiel, que me irrespete de todas las maneras posibles. No, lo que nos dice este libro y otros libros es que son creencias aceptadas y creencias aprendidas, que entender que en algún momento pensamos, nos creímos que en realidad era algo que nosotros merecíamos, es importante para poder soltarlo y para poder dejarlo atrás. Aquí hay otra historia que ejemplifica otra cosa. Nuestra madre nos trató como la trataron a ella. Y hoy nosotras nos tratamos como nuestra madre nos trató. Y a su misma vez trataremos a nuestras hijas como nos trataron. Algo que nos insiste mucho el libro, algo que nos insiste mucho la autora,
Es cortar estos lazos, es sanar este linaje para dejar de repetir esas historias, para dejar de repetir ese maltrato que si tal vez mi madre me maltrató, yo me maltrato a mí misma, me trato mal, me humillo, me pongo por debajo de los demás, tal como la historia que les conté hace un momento, la que les leí hace un momento. Entonces tengo que entender y tengo que revisar también. Esto lo hablábamos, no me acuerdo en cuál de todos los libros lo hablábamos, pero nos llevaba a revisar y hacer introspección sobre el tema de que en ocasiones cuando nos regañamos, cuando nos insultamos por hacer algo mal, podemos darnos cuenta que lo que estamos haciendo es repitiendo los insultos, los regaños y la manera en la que nuestros padres nos reprendían. Y que muchas veces lo que hacemos es que listo, lo hacemos inconscientemente, pero seguimos regañándonos. Cambiamos la figura de madre y esa figura de madre, si teníamos una madre maltratadora, si teníamos una madre que nos rechazaba o que nos juzgaba, cambiamos esa figura, le damos ese poder a otra persona, buscamos esa madre que nos maltrate, si en nuestra niñez nos maltrató, ay, algo se cayó en otra persona. Ustedes me esperan un segundito que algo se me cayó, yo creo que ustedes escucharon el golpe, regálenme un segundito que es que algo se fue al piso, ya regreso. Ya, regresé. Es que tengo un celular acá y se metió tremendo porrazo. Pero listo, ya regresé. Bueno, les voy a contar, les voy a leer la historia. Nos habla de la historia de Verónica. A los 35 años, ya casada y con 2 hijos, corté relación de manera pacífica con mis padres. Ya no podía más viendo la relación de codependencia y maltratos que entre ellos existe. Me di cuenta de que ellos nunca cambiarían su manera de estar juntos y entonces tenía que cambiar yo. Hace casi 5 años de este exilio, una parte de mí se liberó, pero la otra reforzó ese sentimiento y eso es algo de lo que nos habla mucho el libro y es algo a tener muy presente, ese sentimiento de que cuando nos atrevemos a juzgar a nuestros padres, cuando nos atrevemos a revisar, a cuestionar la forma en que nos trataron y decir, es que me trataron mal, es que esa no es la forma de tratar a un hijo o una hija, es que me hicieron daño, es que me abandonaron y eso me causó un dolor, pues nos genera este sentimiento de ser una mala hija o un mal hijo. Cuando defendemos nuestros derechos, nuestra autonomía y cuando decimos, mira mamá, es que yo te amo, pero necesito y por favor te pido que me respetes. Entonces, como lo hablábamos ayer, muchas madres empiezan a decirnos es que eres una mala hija, es que eres un mal hijo, es que eres un desagradecido. Entonces, esta historia de Verónica nos lo explica desde una persona que lo hizo y lo vivió. Esas 3 palabras hacen que me quiebre, no importa dónde esté, en la oficina, en mi casa, de paseo en las madrugadas o en cualquier momento que recuerde a mis padres. Mi látigo interior me lo repite. Mala hija por no estar a su lado de manera incondicional, por no darle la razón a mi papá pese a su violencia y sus celos enfermizos, por no fingir que somos una bonita familia como lo desea mi madre, a costa de mi paz mental, a costa de mi propia familia e incluso de mi propia salud. Llevo varios años lidiando con depresión y ansiedad. Han sido tan severas mis crisis que he pensado hasta en el suicidio. Trabajo un día a la vez para encontrar mi paz y no darme por vencida. Mi esposo y amigos cercanos me dicen que soy valiente, pero no me lo creo. Por el contrario, quisiera ser una hija que estuviera con sus padres, pese a la mala vida que ellos se dan y que no le afectara en lo más mínimo, pero no puedo. Me es más fácil vivir en esta culpa de no ser suficiente, en esta sensación de no tener familia. Mis hijos me dicen, ¿y nosotros qué somos?
Y tienen razón, ellos son mi motivo para ser una mejor versión de mí misma y no repetir las mismas circunstancias que yo viví. Para compensar el ser una mala hija, trabajo para ser una buena mamá, una buena esposa, una buena amiga, una buena maestra, como esperando que con ello llene mis vacíos existenciales. La última vez que vi a mi papá me dijo que todo se paga en esta vida. Y vivo pensando, ¿cuál será el precio que yo tenga que pagar por no ser lo que ellos esperaban? Este chantaje y esta manipulación emocional de la que nos habla acá la historia de Verónica es una historia que se ve muchísimo en muchas familias cuando alguien se cansa del maltrato, de los abusos y de las faltas de respeto con su madre. Cuando dice, te amo, pero me alejo de ti. Te amo porque eres una madre que toda mi niñez me maltrató, toda mi adolescencia me maltrató y ahora como una persona adulta no logro que me respetes. Yo te respeto, yo te amo, pero entonces siguen siendo madres que le dicen a sus hijas cómo vivir, cómo comportarse, cómo tratar a sus hijas. Ella nos hablaba, por ejemplo, acá una historia personal de ella cuando tuvo a su hija, que fue que ella estaba viviendo en otro país. Cuando su hija nació, ya estaba viviendo en otro país y su esposo tuvo un viaje de negocios, así que ella se tuvo que quedar sola con la bebé, que agradece mucho que su madre fue a acompañarla y a cuidarla durante 2 semanas mientras su esposo regresaba. Pero que pasaba muchísimo que cuando la niña lloraba, entonces lo que le decía su madre, la abuela de la bebé, su suegra, su tía, era que no la cargara, que no la acostumbrara, que cada vez que llorara ella iba a salir corriendo detrás de ella, que le iba a dar el mal de brazos por estarla persiguiendo y que iba a ser una niña contestona y que iba a ser una niña grosera. Ella cuenta en este libro y se lamenta en este libro de haber seguido esos consejos, porque en realidad cuando su bebé lloraba, sí necesitaba su atención. No era que su niña fuera una niña rebelde, no era que su bebé fuera una bebé caprichosa, era una bebé y necesitaba su amor y su atención. Y este libro también yo lo veo como una especie de terapia para sí misma de la autora, porque es reconocer sus errores, es reconocer, no es solo decir, es que mi madre me hizo esto y me hizo aquello, no, ella desde la introducción dice, le agradezco a mi madre lo que hizo por mí y asumo la responsabilidad, y es algo muy importante, tienes toda la razón, Bre, en el correo, en el comentario que haces, y es eso, es que no estamos diciendo que todo lo que las mamás hicieron fue malo. Entonces, ayer desde la introducción se los dije y es algo muy importante, la introducción del libro, la autora nos dice, yo reconozco que mamá hizo cosas mal, pero también reconozco mi responsabilidad al aceptar esas creencias como mías, al identificarlas y decir, es que mi mamá era así, yo me estoy comportando igual y no comprometerme a cambiar. Entonces, algo muy importante que me pareció del libro es que también es como una especie de terapia, pienso que es una especie de terapia de la escritora porque ella también dice, yo reconocí lo que mi mamá hizo mal y en lugar de comprometerme a cambiarlo, lo repetí con mi hija. Repetí todos esos errores. Entonces, agradezco a mi madre lo que hizo y ahora como madre me doy cuenta que cometí una cantidad de errores, que perjudiqué a mi hija, que hice un montón de cosas que no estaban bien y que ahora me doy cuenta que mi madre hizo lo mejor que pudo, pero que yo también como madre pude haber dado más y no lo hice porque me dejé llevar, porque las otras mujeres de mi familia que ya habían tenido hijos, que ya habían tenido hijas, me decían cómo era que se tenía que educar y criar a una niña. Y no seguí mi instinto que me decía, carga a la niña cuando llora, presta la atención que necesita, sino que simplemente quise imprimir en ella todas mis inseguridades, todos mis miedos y comportarme de la manera como me decían las mujeres de mi familia, que yo creía que eran las que tenían la razón, que era la forma correcta de comportarse. Permítanme por acá.
En mi trabajo con mujeres puedo ver lo que las mantiene atrapadas en los roles de buenas hijas. Son sentimientos como la culpa y el deseo profundo de ser aprobadas por la madre, esta figura de la buena hija de la que nos habló la historia de Verónica, que va de la mano con el miedo a su rechazo si se atreven a seguir un camino diferente al que la madre aprobaría. Pero la pregunta es, ¿qué pasa dentro de la hija? ¿Cuál es esa lealtad no hablada, no reconocida, que nos lleva a asumir papeles que nunca deseamos y que nunca planeamos? Tiene que ver con sentirnos aprobadas y reafirmadas por mamá. Y esta necesidad es tan fuerte en algunas mujeres que están dispuestas a renunciar a su propia vida con tal de obtener esa mirada amorosa, aprobatoria, que les haga sentir merecedoras del amor y de las bondades de la vida. Hemos sido o hemos conocido personas dentro, mujeres dentro de nuestra familia o amigas conocidas que hacen eso, que colocan, que necesitan la aprobación de su madre para cada paso de su vida. Entonces, si su esposo les hace algo, en lugar de ir a hablarlo con él, y es algo que nos hablaba acá en la autora, que ella desde pequeña se convirtió en la defensora de su padre. ¿Por qué? Porque escuchaba mucho cómo su madre, sus tías y su abuela estaban todo el tiempo quejándose de sus esposos. En los pasillos, en la casa donde se reunían, siempre se estaban quejando de lo que sus esposos hacían mal, de lo que sus esposos dejaban de hacer. Entonces ella asumió el papel de que ella tenía que defender a su papá porque había algo que estaba mal con su madre, había algo que estaba tan mal con su madre que no era capaz de reconocer que su padre era un hombre maravilloso. Entonces, acá con esta parte, antes de que me vaya a hablar de otra cosa, porque ustedes me conocen que yo me distraigo, nos habla precisamente de cuántas veces por agradarle a mamá, por hacer las cosas que mamá espera de nosotros, de nosotras, dejamos de hacer lo que deseamos. Pero ¿dónde queda la hija? ¿Dónde queda la otra persona? ¿Cuál es esa lealtad que no se habla, esa lealtad que simplemente está implícita, que hay que seguir? Es que hay que ser leal a los preceptos y a los deseos de mamá. ¿En nombre de qué seguimos esa lealtad? La consecuencia de crecer en una familia en la cual se valora, acá nos habla de esas familias donde nos educaron, así como el bebé que no se puede cargar porque de pronto le da mal de brazos o se resabia, como decimos acá en Colombia. Cuando nos educaron en una familia donde nuestros sentimientos no eran importantes, donde no nos reuníamos a hablar de lo que nos ocurría, donde si el niño lloraba porque se caía, lo castigaban, porque es que no tiene por qué llorar, se tiene que aguantar, es que la vida va a ser peor, entonces, ¿qué va a hacer cuando le ocurra una situación negativa? Entonces se va a tirar al suelo a llorar. Nos dice que la consecuencia de crecer en una familia en la cual se valora ser fuerte, valiente e independiente, no molestar a los demás con nuestras necesidades, arreglárnoslas las solas, es ser duro con uno mismo, con la parte sensible que se aprende a ver como un estorbo. Ser duro, tratarnos mal a nosotros mismos es una de las consecuencias de crecer en una familia en la cual se valora no expresar lo que se siente. ¿Para qué vas a pedir ayuda? ¿Para qué te vas a quejar? Si no hiciste algo bien, entonces te tienes que resolver solo. Ella contaba la historia de una amiga de su madre que conoció durante una conferencia, que era una señora de 82 años, una señora sumamente independiente, una señora que no le gustaba ni siquiera que le ayudaran a cargar las maletas, que las otras personas estaban como al pendiente de ella diciéndole: ven, nosotros te cargamos la maleta, nosotros te ayudamos, no te preocupes, y que la señora era: no, yo cargo mi maleta, yo me paro sola, yo llevo mi plato, yo hago todo, porque esa independencia, ya hablaba precisamente de que muchísimas veces nos hablaba de este rol que en ocasiones nos creíamos y nos inculcaban a las mujeres, que teníamos que depender siempre de alguien. Entonces, que ella creció viendo eso con su madre y con su abuela, que admiraba profundamente a su madre, porque habla de que
Después del divorcio, que sus padres se divorciaron, su madre asumió una valentía grandísima. No recuerdo si eran 4 o 5 hijos, pero su madre asumió ese rol de criar sus 4 o 5 hijos sola y que era una mujer a la que ella admiraba muchísimo, pero que le reprochaba mucho lo estricta que era y cómo tiempo después regresó y se volvió a casar con su padre otra vez. Entonces nos habla que esas familias en las que nuestros sentimientos no son valorados ni tenidos en cuenta, donde cada cual es como, digamos, un cero a la izquierda, cada quien defiéndase como pueda. Si usted tiene un problema, pues mire a ver qué va a hacer, no espere que yo como mamá se lo solucione, porque es que, y una frase que dicen mucho las mamás, yo no voy a durar toda la vida. Entonces aprenda a hacer sus cosas solo, sus cosas sola, porque entonces, ¿qué va a pasar el día que yo no esté? Entonces, el día que yo no esté, ¿qué va a hacer? ¿Se va a morir usted también? Entonces, es algo, una creencia que se refuerza en muchas ocasiones desde la niñez, que desde la niñez nos empiezan a decir, despréndase de mí, yo no voy a estar toda la vida con usted, haga sus cosas solo. Y si bien es cierto que obviamente como seres humanos vamos a convertirnos en adultos y que tenemos que aprender a valernos por nosotros mismos, también es cierto que en la etapa de la niñez necesitamos ese acompañamiento, que es que no es un aliciente, que es que no es algo, no es un aderezo, no es algo que se haga porque se quiera, no, es algo que se debe y es algo que es necesario hacer. Es necesario acompañar, es necesario permitirle sentir y enseñarle a gestionar a los hijos, a las hijas, sus emociones. Si se cayó, si lloró, si no entendió algo y se frustró, nuestra tarea como madres es estar allí, apoyando, acompañando, enseñando a gestionar, enseñando a decir, no está mal, no eres malo simplemente porque no estás haciendo algo, a la primera vez no te salió. Si te caíste y tienes miedo, seas un niño, seas una niña, tienes todo el derecho de sentirlo. A veces decimos, es que no, en mi casa no me dieron amor, en mi casa no me dieron atención, todo el mundo era como aparte, cada quien hacía lo que podía, pero pues mis papás estaban allí, mi madre estaba allí. Decimos, eso no me ocasionó nada. La autora nos dice que sí, que en realidad eso sí nos causa, porque lo que ocurre es que primero somos muy duros con nosotros mismos, nos exigimos de más, nos faltamos al respeto, nos tratamos súper mal y no contentos con eso, lo que hacemos es que la parte sensible de nosotros empezamos a verla como una debilidad y como un estorbo. Entonces no nos permitimos sentir, no nos permitimos decir lo que sentimos. Somos personas que nos convertimos en personas muy frías, en personas rígidas, como lo hablamos en las 5 heridas que impiden ser uno mismo, que nos tragamos nuestras emociones y llevamos una careta donde le decimos y le vendemos al mundo la idea de yo siempre estoy bien, y esto lo hablo para hombres y para mujeres. Yo siempre estoy bien, a mí no me afecta nada, yo no necesito nada, a mí no me importa nada. Para cambiar este patrón de amar demasiado, demasiado mal, es vital conocer y respetar nuestras necesidades. Para poder romper este patrón de relacionarnos, de amar demasiado, demasiado mal, Vera, muchísimas gracias, te lo agradezco muchísimo. Ese patrón de amar demasiado mal, entonces lo que tengo que hacer es vital conocer y respetar nuestras necesidades. La verdad es que muchas veces ni siquiera sabemos, y esta parte es muy importante porque estamos hablando de los vacíos emocionales, del amar demasiado, demasiado mal, ni siquiera sabemos qué es lo que necesitamos o confundimos necesidades básicas con los caprichos de la parte infantil. Para relacionarnos de una manera correcta, la invitación que nos hace la autora es primero saber, para romper este patrón de amar demasiado, demasiado mal, lo primero que tengo que reconocer, sentarme a hablar conmigo mismo y con nadie más, porque es una conversación que tengo que tener conmigo, es decir, bueno, ¿qué es lo que yo necesito en una relación? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Por qué me relaciono con una persona?
No porque es que me hayan dicho que es que antes de los 30 me tengo que casar o ya me quedé a vestir santos. No porque me hayan dicho que después de estudiar, después de que ser solo o sola, independiente y no tener familia, es un fracaso, no. ¿Qué es lo que necesito en una relación? ¿Por qué me involucro con una persona? ¿Qué es lo que busco en una relación? Después de reconocer qué es lo que estoy buscando, reconocer y respetar mis necesidades, mirar qué es lo que estoy esperando que esa persona me aporte. ¿Me estoy relacionando desde la necesidad o me estoy relacionando desde el compartir, el aportar y que la otra persona me aporte? ¿Qué más sigue? Aparte de eso, cuando no sabemos lo que necesitamos, lo que ocurre es que confundimos nuestras necesidades básicas con nuestros caprichos de la parte infantil. ¿Cómo así que los caprichos de la parte infantil? Esperamos que la pareja nos resuelva lo que mamá no nos resolvió. Entonces, en ocasiones, como lo hablábamos anteriormente, hace un momentico del libro, Las mujeres que aman demasiado, demasiado mal, ese demasiado mal es una parte que le coloca la autora. Yo sé que el libro se llama Las mujeres que hablan demasiado, entonces para que no se me confundan que estoy hablando de este mismo libro que se llama así, sino que es como una parte que utiliza la autora para explicar este concepto de los vacíos emocionales que nos causa la relación con mamá. Entonces es importante lo que ocurre que en ocasiones utilizamos la relación de pareja como terapia. En algún momento lo escuché que alguien me dijo, es que las relaciones de pareja en ocasiones son terapias sanas con la pareja. Sí, podemos sanar con una pareja porque podemos aprender a expresarnos, a compartir lo que necesitamos, lo que queremos, quiénes somos, pero cuando cargamos a la pareja con la responsabilidad de es que estos caprichos lo he visto mucho en TikTok, que por ejemplo, si en nuestro hogar nos seguían caprichos, si somos niñas o niños caprichosos y en nuestro hogar nos seguían todos los caprichos y nos relacionamos con una persona, esperamos eso, que la persona nos cumpla todos los caprichos porque yo en mi casa me acostumbraron que yo tronaba los dedos y me ponía en el mundo a los pies. Entonces, la persona con la que yo me involucre tiene que hacer lo mismo. Esos no son necesidades, esos son caprichos infantiles, porque la persona con la que nos relacionamos, nuestra pareja, no es ni un esclavo, ni es un perro para que le tronemos los dedos y venga a nosotros. Entonces, el reconocer cómo la relación con nuestra madre ha creado vacíos emocionales, nos lleva a sentarnos, a pensar, a ser muy sinceros con nosotros. Estos ejercicios sería chévere hacerlos frente al espejo, como nos sugiere en sus libros Lois Hay, y decir, venga, ¿qué es lo que yo necesito en una relación? Y si estoy buscando en una relación de pareja algo que yo no tengo, algo que yo no me sé dar, si por ejemplo, no, es que quiero compañía, quiero alguien que me acompañe porque es que no tolero mi soledad. Eso es una alerta. Eso es una alerta de que hay algo, un indicativo de que hay algo que trabajar, porque es que al otro no lo podemos cargar con responsabilidades. Decir es que yo no puedo estar conmigo mismo, es que yo no me sé dar amor, es que yo necesito a alguien que me dé validación. Esos son alertas rojas grandísimas y son cosas que tenemos que trabajar en nosotros porque las personas, ninguna pareja, sea hombre, sea mujer, nadie tiene que venir a sanarnos. Las relaciones de pareja no nos involucramos con personas para que vengan a sanar lo que está roto. Todo ese proceso de sanar nos incumbe a cada uno de nosotros y es un proceso personal. Cada persona es responsable de sus propias heridas, de sus propias carencias y de sus propias falencias. No es que al casarme se me va a resolver todo y mi esposo o esposa me tiene que aguantar, me tiene que entender porque es que de malas, en mi casa yo fui así y yo siempre he sido así. No. Las parejas no, uno no se involucra con una persona para eso, uno se involucra con una persona para compartir, te comparto lo bueno, recibo lo bueno, lo malo lo trabajamos juntos, lo aceptamos y lo vamos gestionando y construimos una relación como si fuese una pirámide donde yo aporto, tú aportas, estos son mis valores, esto es lo que te exijo y lo que te exijo a ti es porque yo lo tengo en mí, no porque necesito que tú me lo des.
Pasamos mucho de nuestro tiempo y energía de la vida diaria inconsistentemente tratando de llenar nuestros vacíos. Muchas de nuestras conductas están dirigidas a que otros llenen nuestros vacíos. Pasamos gran parte de nuestra vida, como nos dice la autora, llenando nuestros vacíos, las cosas que no resolvimos, las cosas a las que no les prestamos atención, las cosas que quedaron inconclusas. Nuestros agujeros, acá nos habla de un libro, no recuerdo el nombre, discúlpenme, nos habla de un libro que habla acerca de que los vacíos emocionales son como agujeros negros, que estos agujeros crean una ansiedad muy profunda y nuestra vida se convierte en una compulsión inconsciente de llenarlos. Cada uno de estos agujeros crea dependencia hacia algo externo, ya sea intentando llenarlos con personas o situaciones o evitándolos por causa del mismo agujero o vacío emocional. Cuando no tenemos, nuestros agujeros tienen un efecto poderoso en el tipo de personas y situaciones que atraemos. Acá tenemos que hacer conciencia. Mis vacíos emocionales tienen un efecto poderoso en el tipo de personas y situaciones que atraigo. Si atraigo personas que me maltratan, si atraigo personas que me engañan, si atraigo personas, tengo en mi vida, permito en mi vida personas que abusen de mí, que se aprovechen de mí, que me respeten y todas estas formas malas de amar, tiene mucho que ver con mis vacíos. Esas personas las traigo a mi vida consciente o inconscientemente y allí no estoy hablando tanto del poder de la atracción, es simplemente que es que las personas, el que es infiel, el que es mentiroso, no es simplemente alguien que de la noche a la mañana se levantó y dijo, ay no, y voy a ser mentiroso, ay no, y voy a ser infiel. No, las personas dan indicios. Lo que pasa es que muchísimas veces hacemos esto. Nos tapamos los ojos y decimos, yo no veo nada. Y estamos viendo todo, pero nos hacemos los locos, las locas, las que no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, nos habla muchísimo de que yo creo que se los comenté en algún momento, que a veces solíamos decir que es que, bueno, es que yo soy muy desafortunado, muy desafortunada, porque todas mis parejas, resulta que todas mis parejas me son infiel. Todas mis parejas me son infiel, todas mis parejas me maltratan, todas las personas con las que he estado me hacen esto. Eso ya no es una casualidad. Algo busco que pienso que esas personas llegan a llenar un vacío y en realidad lo que esas personas llegan es a lastimarme y yo lo acepto. Entonces, reconocer que nuestros vacíos tienen un efecto poderoso en el tipo de personas y situaciones que atraemos. Si nos damos cuenta que nuestras relaciones de pareja, eso es un ejercicio que nos compartía Louise Hay en su libro Ámate a ti mismo y cambiarás tu vida, y también en Usted puede sanar su vida, nos llevó a preguntarnos en esta parte de las relaciones y el amor, ¿por qué terminó mi última relación de pareja y la anterior a esa? Y si nos dábamos cuenta que había una similitud, era momento de sentarnos y decir, venga, es que sí, es verdad, los otros hicieron daño, los otros decidieron tomar, o sea, asumieron esa decisión, decidieron lastimarme, pero 2 veces esto ya no es casualidad, una vez, pero 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100. Recuerden que las casualidades no existen, simplemente son patrones que se repiten o cosas que ocurren por una razón. Cuando no tenemos conciencia o entendimiento de nuestros agujeros y de cómo estos afectan nuestra vida, naturalmente sentimos que algo externo tiene que cambiar para nosotros ser felices. Les voy a pedir algo acá antes de explicar esta parte. Si gustan, me pueden por aquí ir contando, ahora que estamos hablando precisamente de las relaciones de pareja. Ustedes, bueno, acá este ejercicio que les compartí, que les conté de Lois Hay, ustedes piensan que, bueno, voy a ir explicándoles y ahorita les formulo la pregunta para leerlos ahorita al final del directo. Cuando no tenemos conciencia de nuestros vacíos, ¿qué es esto? Ya. Cuando no tenemos conciencia de nuestros vacíos
y de cómo estos afectan nuestra vida, naturalmente sentimos que algo externo tiene que cambiar para nosotros ser felices. Cuando no somos conscientes que tenemos vacíos emocionales, cuando no nos hemos sentado a decir, venga, es que yo me relaciono con ese tipo de personas, es que yo permito que me hagan esto, es que yo acepto esto, yo normalizo esto, es porque hay algo en mí que tengo que reconocer y tengo que cambiar, sino que decimos, es que los demás son los que tienen que cambiar, es que son los otros. El día que las personas me traten mejor, el día que las personas no se comporten de esta manera, yo voy a estar mejor. Y lo que nos dice el libro es que esta es una de las creencias cardinales del ser emocional. Por causa de ese vacío interior, cuando nos identificamos con esta parte de nuestra psique, nos vemos como altamente necesitadas y necesitados. Este nos lleva a creer que la vida, la existencia u otras personas tienen que empezar a tratarnos mejor, a darnos más reconocimiento, más amor, más atención, más espacio. Y así vamos buscando varias formas de llenar el vacío. Esperamos que los demás cambien, que sean los demás los que nos ayuden a llenar ese vacío que existe en nosotros, que los demás nos traten mejor, que nos reconozcan lo que hacemos, que nos den más atención. Vamos buscando formas, vamos buscando validación y cambiamos la figura. Ya no es mamá, ya es mi pareja, ya son mis amigas, ya son mis hijos, ya son mis hijas, ya son mis compañeras, compañeros de trabajo, ya es mi jefe. Cambiamos esas figuras, pero si nosotros no somos conscientes de que hay un vacío emocional que tenemos que trabajar, vamos a ir por la vida esperando que sean los demás los que nos den lo que nosotros no somos capaces de trabajar. La pregunta que les hago para que me respondan, me vayan contando acá en los comentarios, que mientras termino este capítulo para leerlos ahorita al final del directo, es: ¿ustedes piensan que nos relacionamos, que buscamos cierto tipo de personas para relacionarnos, o que simplemente son casualidades, que nos relacionamos con las personas porque sí? ¿O ustedes piensan que en realidad sí tenemos ciertos patrones de personas que buscamos para que suplan y llenen nuestras necesidades, nuestros vacíos emocionales? Permítanme por acá. Solo vemos formas del exterior, pero esto nunca funciona. Lo que sí ayuda es empezar a entender esos agujeros, lo que son, de dónde vienen y cómo podemos realmente llenarlos. Es importante entender que no importa qué tan perfecta fue la forma de nuestros padres cuidarnos y criarnos, porque aún así hemos experimentado privación, carencias, dolor, miedo, etcétera. Si no entendemos esto, nunca creceremos. Si no entendemos que a pesar de que nuestros padres hayan hecho lo mejor que pudieron, aún así nos causaron heridas, y no para responsabilizarnos. Lo voy a repetir a lo largo de todo este libro y de estos días que nos faltan por analizarlo. No lo hacemos para buscar culpables, no lo hacemos para responsabilizarlos. En realidad lo hacemos para entender que hay cosas que a nosotros nos ha tocado arreglar. Entonces tengo que reconocer, sí, mis padres hicieron lo mejor que pudieron. En mi mente, ella, por ejemplo, la autora nos cuenta que ella en su mente pensaba que la relación con su padre había sido algo perfecto, que su padre en realidad había hecho las cosas muy bien, o sea, que su padre había sido un padre ejemplar, pero con el tiempo se dio cuenta que no, que en realidad ella simplemente se refugiaba en esa figura y en pensar que tenía que defenderlo de su madre, pensando que su madre era la villana de la historia, cuando en realidad no, eran dos adultos que pues estaban haciendo las cosas mal y estaban perjudicando a sus hijos. Antes de eso, desde nuestras carencias, de forma inconsciente, proyectamos nuestras necesidades no satisfechas en nuestros amantes, novios, parejas, amigos cercanos, hijos y de hecho en cualquiera con que nos relacionemos. Antes de aceptar nuestras carencias, nuestros vacíos emocionales,
lo que hacemos es que proyectamos en las otras personas nuestras necesidades más satisfechas. Y entre más cercana sea la conexión, más profunda es la proyección. Entre más me acerque a esa persona, entre más cercana sea a mí, entre más afecto, cariño tenga hacia esa persona, más voy a buscar y más voy a proyectar en esa persona lo que no he resuelto. Entonces voy a estar encontrando y buscando a mi madre y proyectando a mi madre en mis hijas. Si soy mujer, voy a tener hijas. Y si la relación con mi madre era una cosa caótica, una madre que me maltrataba, una madre que no me prestaba atención, pues a mis hijas las voy a maltratar, a mis hijas les voy a sacar todo lo que hago por ellas en cara porque voy a pensar que tienen algo que agradecerme y mi relación con ellas va a ser una relación de mucho conflicto. Lo mismo con nuestra pareja, amantes, novios, amigos. Nos vamos, si no hemos resuelto y no hemos identificado nuestros vacíos emocionales, vamos a pensar que las personas con las que nos involucremos emocionalmente tienen la tarea de solucionarnos la vida y de darnos alegría. Entonces vamos a estar buscando y proyectando a mamá en todas nuestras relaciones si no las sanamos. Una de las otras de las cosas importantes al sanar la relación con mamá es dejar de buscarla, dejar de proyectarla en las otras personas y esperar que los demás me paguen lo que mamá me hizo. Muchas personas que su madre las ha abandonado, muchas mujeres que su madre las ha abandonado, tienen relaciones terribles con sus hijas. ¿Por qué? Porque proyectan en ellas. ¿Se acuerdan la historia que les conté ayer? Eso es algo así. Proyectan en sus hijas a su madre. Ese conflicto no resuelto, lo que mi madre, sea porque no estuvo, o sea porque ya no está, o sea porque le tengo miedo aún teniendo la edad que tenga, de pronto faltarle al respeto diciéndole, me causaste dolor, tu conducta me hizo daño, la verdad la relación contigo me duele y eso no es una falta de respeto, ser honestos. Cuando no hacemos eso, cuando no solucionamos eso, seguimos proyectando a mamá en la relación con las personas más cercanas. Y eso no significa que no amemos a las otras personas, sino que simplemente, como no hemos sanado, como yo estoy enfermo, hagamos de cuenta que esto de la proyección es como tener una gripa. Yo tengo una gripa y a quien me acerco a las personas sanas, las voy a contagiar de esa gripa. Eso pasa con mis vacíos emocionales. Quiero que los demás se infecten y no lo hago voluntariamente. No quiero que los demás les dé gripa, no quiero herir a los demás, pero es que necesito sacar eso de mí. Y como no me enseñaron, como no me dijeron, como no tuve el acompañamiento de madre que me dijera, mira, las emociones se gestionan así. ¿Quieres llorar? Llora. Yo les había contado, creo que fue cuando estábamos analizando Este dolor no es mío, que bueno, en redes se ve muchísimo se ven muchas madres que hablan de la crianza respetuosa y se ven muchas personas criticando y diciendo, no, a mí no me educaron así, es que si un niño raya las paredes hay que castigarlo porque después va a ir a rayar las paredes. No, y entonces es algo de que, bueno, la maternidad, yo me acuerdo, ay, ya me acordé, no me acuerdo en qué libro fue, pero yo sí les hablaba de que la maternidad era algo para lo que no había un manual. Y muchas personas me dijeron en los comentarios, ¿cómo que no? Hay un montón de libros, hay un montón de cursos. Sí, pero no todos los seres humanos somos iguales. Funcionará para unos bebés, pero eso no funciona para todos. Entonces es entender que hay que ser consciente, quienes son mamás me entenderán y quienes no somos mamás, pero todas somos hijas, entendemos que la maternidad es algo sumamente difícil. A veces vamos aprendiendo sobre el camino, nace el bebé y sobre el camino vamos aprendiendo cómo es que funciona, pero si podemos, listo, si como madres podemos, había un comentario muy bonito que me dejaron en el video de ayer y una señora me decía,
es que yo me estoy comprometiendo, yo estoy cambiando todas esas conductas para no repetir con mis hijos lo que mi madre hizo conmigo, porque no quiero ser una carga emocional para mis hijos, porque no quiero que mis hijos carguen el dolor que yo he cargado y no he superado. Y es algo tan simple y tan bonito como eso. Es simplemente reconocer y decir, sí, como madre, mis hijos, mis hijas no tienen que cargar con el dolor que mi mamá me causó. Como hija, no tengo que seguir propagando ese dolor. Como mujer, puedo decir, ok, o como hombre, pasó esto, mi madre me hizo esto, esta es mi forma de relacionarme y es una forma que me causa daño, que le causa daño a las personas que están a mi alrededor. Entonces ahora me voy a comprometer conmigo a soltar esa idea, a soltar a mi madre, a sanarla, a agradecer lo que hizo, a responsabilizarme de las creencias que yo tomé como mías y que dije, es que yo soy así, para poder dejar de repetirlo. Ahora, las necesidades esenciales de las que nos habla que estos vacíos, estos agujeros, se generan cuando nuestras necesidades esenciales no son satisfechas. Algunas de esas necesidades son, la primera, la necesidad de sentirnos queridos y sentirnos especiales y respetados como personas únicas. Y somos únicos por lo que somos, no por lo que hacemos. Una de las necesidades que entonces no es satisfecha es la necesidad de sentirnos queridos y especiales como personas únicas, no por lo que hacemos, sino por lo que hacemos, por lo que somos, sino por lo que hacemos. Que muchísimas veces lo que hablábamos ayer, de que en casa mamá nos comparaba y decía, es que el primito ya escribe, es que tu hermano o a esa edad mis hermanos ya estaban caminando y este niño todavía no camina, es que a los 6 meses, bueno, yo no sé a qué edad deja en realidad un bebé el pañal, es hipotético, es que todos los bebés dejan los pañales a los 6 meses y tú ya tienes 2 años y no dejas el pañal. No, cuando hacemos eso, cuando empezamos a comparar, lo que estamos haciendo es diciéndole a ese ser humano que no vale, que lo que hace está mal y que por el mero hecho de hacer esas cosas no merece cariño, ni cuidado, ni atención. La segunda necesidad esencial que provoca vacío emocional si no es satisfecha es la necesidad de que nuestros sentimientos, pensamientos e intuición sean válidos. Permitir sentir. Si en nuestro hogar nuestra madre no nos permitió ser quienes éramos, si no nos permitió expresar lo que sentíamos, si no nos permitió reconocer y conocer el mundo de su mano y decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto es lo que quiero hacer, necesito un hombro para llorar y qué mejor que el hombro de mamá. Si mamá no fue un apoyo emocional, si mamá solo estuvo allí para darnos comida, para vestirnos para el colegio, para darnos con la regla cuando no nos aprendíamos las tablas, pues vamos en muchas ocasiones a pensar es que mamá fue mi enemiga. Y sí, me crió, sí, me trajo al mundo, sí, estuvo conmigo y no me abandonó debajo de un puente, pero no me dio amor, pero no me enseñó cómo es que se gestionaban o para criticarnos, como dice Andrea, no me enseñó cómo es que se gestionaban las emociones, no me enseñó que tenía derecho a llorar, que si era una niña y alguien me decía algo por mi peinado, pues yo tenía derecho a llorar y allí tenía que estar mamá diciéndome, tú eres hermosa tal como eres, te voy a enseñar entonces para que te peines diferente, tu cabello es divino, lo que dicen las personas no tiene importancia cuando la voz de mamá es una voz que nos da validación. Pero cuando la voz de mamá no nos da validación, cuando la voz de mamá no es una voz de aliento, no es una voz de ayuda, pues se genera un vacío que nos hace pensar que algo está mal con nosotros, que en realidad lo que pensamos y lo que sentimos no tiene importancia. La tercera necesidad no satisfecha que causa vacío emocional, la necesidad de sentirse seguro y a salvo, que mamá era un lugar donde estar seguro, que la figura de mamá, como muchas personas, que ir a casa de mamá aunque no vivan con ella, sea un lugar seguro, un lugar donde llegas y puedes llegar con dolor de cabeza y al ver a mamá se te calma el dolor. Que como decimos y como dicen muchas personas, no hay nada como la comida de mamá, que una simple taza de té, de café hecha por mamá, sea un remedio.
sea un remedio para el dolor o para la tristeza, que mamá la veamos. Cuando mamá no la vemos como un lugar seguro, una persona con quien estamos a salvo física y emocionalmente, genera un vacío emocional. Y la cuarta necesidad no satisfecha, saber que está bien cometer errores y aprender de ellos. Si mamá no estuvo para decirnos, todos nos equivocamos, equivocarse hace parte de la vida, no te preocupes, que cuentas conmigo, yo te voy a apoyar, que siempre acá utilizamos mucho ese adagio, ese dicho que dice que no hay nada como el hotel mamá, que cuando las cosas se colocan complicadas, el lugar al que siempre van a llegar las personas y donde siempre van a estar bien es el hotel mamá. Bueno, cuando mamá es ese hotel, ese lugar que nos causa seguridad y tranquilidad. Y cuando no tenemos esa sensación, se genera un vacío emocional. Esta lista es un poco más larga en realidad, son como unas 10 necesidades, pero pues recuerden que es como un resumen y análisis, entonces si se las leo todas se nos alarga mucho más. Esta es la lista, de esta lista de necesidades esenciales no satisfechas es de donde surgen nuestras carencias y está totalmente en el presente. Cuando nos acercamos a otra persona, por lo general, lo hacemos con todas estas necesidades insatisfechas. Cuando no hay conciencia de nuestra niña emocional infantil, cuando no hay conciencia, nos movemos automáticamente a una de las 5 conductas de nuestra niña emocional infantil. Esta lista es de donde surgen nuestras creencias. Si no están satisfechas, lo que hacemos es que nos acercamos a las otras personas para que suplan eso. Y entonces, cuando no hay una conciencia de esto, nos movemos automáticamente a una de las 5 conductas de nuestra niña emocional infantil. Estas conductas son reacción y control, expectativas, demandas y sentirnos con derecho sobre el otro, complacer y ceder, fantasías y adicciones. Cuando mamá no llenó, no fue una fuente segura para mis necesidades esenciales, entonces las voy a buscar por fuera y voy a tener estas 5 conductas de la niña emocional infantil. La reacción y el control, voy a querer controlar a la otra persona. Si crecí con una mamá controladora, aprendí que el amor se demuestra con control. Entonces mi niña interior, mi niña infantil, mi niña herida, mi niña a la que no le suplieron sus necesidades, va a pensar que amar es controlar y que quien esté en mi vida, si me ama, se tiene que dejar controlar por mí. Lo segundo, las expectativas, demandas y sentirnos con derecho sobre el otro. Si tuve una mamá que invalidaba lo que yo quería, que todo el tiempo me decía cómo vestir, cómo peinarme, qué hacer, qué decir, cómo sentarme, que simplemente fue un juez, pues en mis relaciones de pareja voy a tener demasiadas expectativas. Voy a demandar del otro que me dé todo lo que yo no tengo, porque es que mi mamá me enseñó que el amor era que esperaran de mí. Entonces, siempre todo lo que hacía era para hacer sentir orgullosa a mamá. Entonces, mi relación de pareja, el otro tiene que ser alguien que me haga sentir orgullosa. El otro tiene que ser alguien que haga todo lo que yo le diga, porque es que mamá me enseñó que esa es la forma en la que se demuestra amor. Cuando yo cuando yo hacía lo que ella quería, entonces era una niña buena, era un niño bueno, pero cuando no lo hacía era un niño malo. Entonces, como esa necesidad no fue satisfecha, mi mente de adulto, que no ha reconocido sus vacíos emocionales, va a decir, esa es la forma en la que uno recibe amor. Sentirme con derecho sobre el otro, pensar que el otro es una extensión mía. Y como es una extensión mía, tiene que pensar, sentir, comportarse y ver el mundo como lo veo yo. Porque ¿de dónde lo aprendí? Me lo enseñó mamá. Complacer y ceder. En esa parte de complacer y ceder, ella explicaba muchísimo cómo esto le recordaba a su abuela, cómo su abuela lo que hacía era que su cultura en su tiempo era totalmente normal, que listo, a las mujeres se les enseñara a ser complacientes, lo que el hombre dijera, lo que el hombre quisiera, el hombre era la voz de la casa.
Él quería esto, él decía esto, esto se hace. Entonces, también revisar si mamá me enseñó que la forma de dar y de recibir amor es el otro me tiene que complacer, el otro tiene que hacer lo que yo le diga, o yo por el contrario, mi forma de demostrar amor es complaciendo al otro en lo que necesite, en lo que quiere y colocar el tapete rojo por donde camine y ceder a mis deseos, ceder a muchas veces a mis principios, que era de lo que hablábamos en la maestría del amor, como muchas personas en ocasiones vendían sus principios con tal de tener una compañía. Si por ejemplo era una persona que decía, mira, mi sueño con la vida es estar con una persona que los dos salgamos adelante, que cuando tengamos, no sé, cuando nos vamos a ir a vivir juntos, nos casemos, compremos una casa y tengamos 2 hijos, y un día conocen a alguien que les dice, yo no me voy a casar, yo no voy a tener hijos, usted vive allá, yo vivo aquí, usted allá, yo acá, y así esto es el amor que hay. Y entonces como mamá nos enseñó que hay que ceder, que para que me puedan amar, pues sí, puedo negociar mis principios, igual me van a dar amor, ¿no? Pues qué es más importante, lo que yo quiero, de pronto yo estoy equivocado o equivocada. Entonces, ¿dónde aprendimos eso? ¿Quién generó? ¿Dónde se generó? No digamos quién. ¿Dónde se generó ese vacío? En la relación con mamá. Y lo último, las fantasías y las adicciones. Acá nos hablaba de las adicciones, que las adicciones simplemente son máscaras que utilizamos para enfrascar el dolor, para camuflar el dolor. Necesito esconder el dolor. Entonces, allí es donde llegan las adicciones, como el diablito que se sienta acá y te dice, tienes mucho dolor, yo te ayudo a que ese dolor se vaya. Y ya, acá les comparto, y las fantasías, lo último, las fantasías, la idea y la creencia de que en mi mente todo está funcionando bien. Él es un irresponsable borracho que cada vez que llega a la casa con tragos encima, a los niños les toca esconderse y a mí me toca calentarle la comida 5 veces, quitarle los zapatos, acostarlo, hacerle cafecito y sobarle los pies. Y no contento con eso, tengo que aguantar que me pegue y que me trate mal, pero en mi mente él es un buen hombre, en mi mente simplemente pues tiene defectos. ¿Quién no tiene defectos? Entonces nos creamos fantasías donde nos vendemos mentiras a nosotros mismos. Hay una canción de un grupo, es un grupo colombiano que sonó como en los 90 y en los 2000, que la banda llamaba Vacilos, y precisamente esto, de cómo con el tiempo te vas creyendo tus propias mentiras. Cuando vivimos en un mundo de fantasías, cuando mamá no nos enseñó, cuando mamá no nos ayudó y no nos acompañó en el proceso, pues lo que pasa es que creamos un mundo de fantasía donde decimos, es que el borrachín golpeador pues es responsable, aquí no falta comida. O sea, que le dé por emborracharse todos los fines de semana y llegar a tumbar puertas, pero la nevera está llena. Todo eso tiene que ver, se originó en cómo el vínculo con mamá nos afectó. Acá para finalizar este capítulo, les comparto un ejercicio de autoindagación. Estos ejercicios, creo que ya les había preguntado, creo que sí. Estos ejercicios igual los ejercicios que nos propone el libro, se los voy a compartir. Cada ejercicio se los comparto en el resumen y análisis, pero cuando finalicemos el análisis y el resumen, se los voy a ir compartiendo en pequeños clips, como se darán cuenta que les estoy compartiendo pequeños videos en la pestañita de videos o de shorts. ¿Listo? Si no los han visto, vaya, véanlos. Este ejercicio de autoindagación tiene 5 pasos. El primer paso es: revisa de la lista de las necesidades esenciales y pregúntate. La lista de las necesidades esenciales. Ahorita hablamos de las necesidades esenciales, eran 10, acá les tengo 4. La necesidad de sentirnos queridos, sentirnos especiales y respetados como personas únicas, la necesidad de que nuestros sentimientos, pensamientos e intuición sean válidos, la necesidad de sentirse seguro y a salvo, saber que está bien cometer errores y aprender de ellos. Revisar esa lista de necesidades esenciales y preguntarse, ¿tengo un agujero en relación con esta necesidad?
El libro tiene 10 necesidades. Cuando les comparta este ejercicio, les comparto las 10 necesidades que nos da. Estas 4 son una muestra. Pero entonces revisar la lista de necesidades esenciales y pensar. O hacer nuestra propia lista porque ya tenemos una idea de cuáles son las necesidades esenciales. ¿Será que tengo un vacío en relación con esta necesidad? Por ejemplo, la necesidad de que nuestros sentimientos, pensamientos e intuición sean válidos. ¿Será que mis pensamientos, sentimientos e intuición eran válidos cuando yo era un niño o era una niña? Si mi respuesta es no, si tu respuesta es no, entonces allí hay un vacío sobre el cual trabajar. El segundo ejercicio, cuando encuentres un agujero particular, pregúntate, ¿cómo un vacío? ¿Cómo afecta este agujero en mi forma de relacionarme con las personas y la vida? Si me doy cuenta que mamá, que en mi hogar no era válido lo que pensaba, sentía, lo que quería, entonces es hora de preguntarme, ¿cómo eso está afectando mi forma de relacionarme con las demás personas y mi forma de ver la vida? A veces decimos, no, es que eso no afecta. En mi casa me trataron como si yo fuera el trapo de la cocina, que es un trapo roto, que en ocasiones es un pedazo de camiseta que nadie se pone. Me trataron horrible, pero como adulto a mí eso no me afecta. Pues lo que nos dice la autora es que en realidad sí nos afecta y tenemos que entenderlo y tenemos que trabajarlo y tenemos que mirar. Y como les digo, todos estos ejercicios, y lo que me gusta de compartirles estos ejercicios, que son ejercicios que ustedes hacen solitos, ustedes se sientan, ustedes piensan y ustedes dicen, claro, en mi casa no tenían en cuenta lo que yo pensaba y lo que yo sentía y lo que yo quería. Entonces, ¿cómo me afectan mis relaciones con los demás? Vayan haciendo memoria. Y cómo se siente en el cuerpo este vacío dentro de mí, en forma de tristeza, en forma de dependencia, en forma de un sentimiento de insuficiencia, que no merezco, que no valgo, que no soy. Tercer ejercicio, después de explorar tus necesidades, ¿qué pensamientos y sentimientos surgen cuando consideras tus necesidades? Cuando dices, es que lo que yo pensaba no era tenido en cuenta, es que nunca me sentí seguro o a salvo con mi madre, es que nunca nadie se sentó conmigo, simplemente nunca mi madre tuvo una palabra de aliento y me dijo, eres un niño o eres una niña y equivocarse está bien. Hice una tarea mal, regué el chocolate sobre la tarea, no me aprendí las tablas en la primera vez, entonces estuvo mi madre allí para explicármelo, para acompañarme y para decirme, eso hace parte del camino, no te preocupes que crecer, la vida va a estar llena de errores. Bueno, ¿qué sentimientos, qué pensamientos me generan? Es importante estos ejercicios, si los van a hacer, háganlos por escrito para que pueda salir de ustedes, porque llegan al último paso y ustedes dicen, ay no, venga, ¿qué era? ¿Me afectó o no me afectó? O se llenan de rabia. Al escribirlo, lo van gestionando también. La escritura es muy terapéutica. Cuarto ejercicio, escribe las creencias que guardas acerca de tener o expresar estas necesidades. ¿Qué me enseñaron acerca de expresar las necesidades, mis necesidades? Escribirlo no es juzgar, no es señalar, simplemente escribirlo, lo escribes para ti. Y quinto ejercicio, ¿qué te enseñaron de forma verbal o no verbal acerca de tener y expresar tus necesidades? Ejemplos, es egoísta, te dijeron, es egoísta centrarse en las necesidades de uno. Hay cosas más importantes en la vida que lo que tú necesitas. ¿Qué te dijeron? Escríbelo. ¿Qué te enseñaron de forma verbal o no verbal acerca de tener y expresar tus necesidades? Si cuando necesitabas algo, te decían, es que usted, ¿por qué llora por eso? Yo tuve una niñez peor y usted me ve llorando. No sea un niño desagradecido, que a los niños desagradecidos se los lleva el coco. Entonces, con este ejercicio finalizamos el capítulo 2 de los vacíos y los agujeros emocionales. Ahora sí, los voy a leer por acá. Lo que me respondieron acerca de las relaciones, si ustedes piensan que buscamos lo que aprendimos al momento de relacionarnos. Permítanme por acá.
A ver, Vare, muy buenas noches. En lo particular, estuve saliendo hace poco con un chico después de una relación larga de 7 años con mi ex. No me quise comprometer porque era narcisista integrado y yo le guardé duelo por un año. Salir de esas relaciones largas es un duelo bastante difícil. Conocí a alguien después de un año de separarme de mi ex, pero con el nuevo chico sí veía ciertos comportamientos y actos de atención y servicio hacia mí. ¿Cómo te fue? Entonces noté ciertas actitudes muy similares a mi ex, actos de servicios y mucha atención, así que dije que si hay algo, hay similitudes con las parejas que atraemos. Las similitudes, ¿sí ven? Yo me di cuenta de eso a los años después de haber conocido a mi esposo, que antes de conocerlo a él siempre mis relaciones terminaron de la misma forma, o sea, las parejas con las que me involucraba siempre eran relaciones donde sufría mucho, donde sufría mucho y donde pues al inicio eran unos príncipes, pero después eran tremendos engendros. Y ya después entendí que claro, había un vacío, había algo que no había trabajado en mí, que me hacía relacionarme con personas así. Ahora que Bre habla de las relaciones narcisistas, mañana el tercer capítulo va a ser muy chévere, porque se llama El nido narcisista. Las familias narcisistas. Ayer tocamos el tema muy superficialmente de cómo en ocasiones, en casi todos, en las familias disfuncionales, había un padre o una madre narcisista y otro que estaba al servicio de ese, otro que qué pecado, pero le tocaba cargarle el tapete por donde caminaba. Entonces mañana estén súper atentos, mañana porque mañana vamos a estar hablando del capítulo 3 del nido narcisista, de las familias cuando crecimos en un hogar con una madre narcisista. A ver, ¿dónde me quedé? Liliana, antes hacía eso, pero ahora me doy cuenta de que si estoy bien conmigo y acompañada por ahí, no necesito al otro. Claro, lo que hablamos de relacionarnos desde no desde la necesidad, sino desde la elección. Después les hago una encuesta el otro mes ya es mayo, ¿no? Vamos a ver si dedicamos un mes para que hablemos son 4 semanitas nada más, para que analicemos cada semana y hablemos sobre un libro de Walter Rizzo, a mí me gustan muchísimo en realidad. Manola, pienso que las personas llegan como espejo a tu vida para mostrarte lo que tienes que trabajar. Sí, las personas espejo. Hay personas que llegan a nuestra vida para decirnos y para enseñarnos qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que tenemos que trabajar y la tarea, la misión de esas personas en nuestra vida es mostrarnos eso en lo que tenemos, algo que estamos fallando. Omar, hola, muy buenas noches, qué bueno que estés por acá. Patricia, Andrea, madres para criticarnos. Ese tipo de mamá ha valido todo en mis hijos. Quiero que sepan que pueden contar siempre y para siempre conmigo. Eso es muy importante y es algo que les digo y que me parece muy bonito cuando ya somos padres o madres y venimos de pronto de un hogar donde no teníamos carencias, donde nos causaron daño, donde nos crearon heridas emocionales y ahora como adultos asumimos la responsabilidad de cortar el lazo, ser el integrante de la familia que corte esa cadena. Entonces eso es muy bonito y es muy importante para nosotros y para nuestro linaje y para nuestros ancestros. Lisette, Alexa, muy buenas noches. Lidia, me alegra que te guste el video. Carol, no tengo todavía mi contenido en Spotify. Tengo pendiente, ustedes me han sugerido mucho que estas charlas y los podcasts se los compartan en Spotify. Tengo ahí pendiente de unos arreglitos que estoy haciendo. Cuando lo haga les comparto el enlace. Joana, hola, muy buenas noches. Alicia, recuerden por favor dejar su me gusta para que el video y el canal llegue a muchas más personas y esta comunidad de mentes positivas siga creciendo mucho más. Luz María, muchas gracias a ti. Liliana, mi mamá era muy dulce, pero le tenía miedo a mi papá y no nos defendía frente a él. Hoy los perdoné, los dos hicieron lo mejor que pudieron y estoy en paz. Mira que justamente es algo de lo que habla mucho la autora Aura Medina aquí en el libro,
de que a veces se genera ese enojo, esa desconexión de nosotras como mujeres con mamá, porque generamos como un enojo de decir, es que mi mamá no se defendía. Entonces ella dice que muchas lo que hacen en ocasiones es que o toman, asumen la misma actitud de mamá de ser sumisa, de agachar la cabeza frente al esposo, o como ella asumen una actitud de rebeldía. Yo voy a ser totalmente opuesto a lo que fue mi mamá. Si mi mamá fue una mujer que le agachaba la cabeza al esposo, de mí no esperen eso porque yo voy a ser una mujer rebelde, pero inconscientemente siguió repitiendo algunas cosas de su madre que ella juró que no iba a hacer. Entonces, lo que dices es muy bonito y muy importante lo que dice Liliana de reconocer, es que mi madre era así, mi madre era una persona muy dulce, pero pues no nos defendía y no se defendía de mi papá, pero lo entendí, hicieron lo mejor que pudieron, me deslindo de esas creencias de que yo no me voy a comportar así, de que yo no voy a continuar con esa cadena, los perdono y les agradezco. Así de sencillo, así de fácil podemos empezar ese camino para sanar. Delia, muy buenas noches. Iván, dímelo a mí. Iván, cuéntanos. Ernesto, me encanta escucharte una pregunta, porque cuando estamos haciendo hábitos buenos llega un momento que perdemos el camino y volvemos a los malos hábitos, como cuando dejamos de tomar la medicina que nos hacía bien y dejamos a medio el tratamiento. Porque es que lo que pasa es que como seres humanos somos así. No es que nos guste vivir maluco, pero nos acostumbramos. Entonces los malos hábitos son como el diablito que nos habla acá, que se nos sienta acá. Entonces cuando pasa por ejemplo con las dietas, que digamos hemos comido comida chatarra toda la vida. Entonces llevamos 20, 30, 50 años atiborrándonos de lo que se nos dé la gana. Y un día decimos, no, venga, es que esto me hace daño y voy a empezar entonces a tomar más agüita, voy a empezar a, a alimentarme de una mejor manera, voy a dejar de comer tanta chuchería, tanta salsa, tanto frito, voy a empezar a cocinar mi comida y a no comprarla procesada y nos metemos una enfermada. Por ejemplo, yo les cuento algo de las cremas de la cara. No sé, quienes usen cremas de cara me van a entender. Que uno, por ejemplo, lleva toda la vida utilizando una crema para la cara, pero llega un momento donde esa crema ya no le sirve. A mí me pasó, yo creo que les conté, ustedes me vieron el año pasado, como en septiembre, que yo siempre utilizaba la misma crema toda la vida, como desde los 15 años, la misma crema humectante. Un día se acabó, no la encontré y yo dije, no, pues voy a comprar otra. Y me dio un brote horrible, o sea, una cosa horrible y la crema que compré prometía maravillas. ¿Por qué? Aunque, tal como le dice acá Joana, muchas gracias, la crisis curativa. Exactamente eso. Nos acostumbramos a esos malos hábitos. Decimos, ay, no, es que yo yo tengo controlado el trago, es que yo me levanto y llego corriendo al trabajo y desayuno mientras voy a tomar el autobús o me voy peinando y me baño por la noche para no bañarme al otro día. Entonces ya uno se acostumbra y cuando empieza a cambiar los hábitos y a decir, no, venga, es que yo puedo vivir mejor, es que si cambio esos hábitos que no me están haciendo bien, mi vida va a ser mucho mejor, pues claro, va a haber una recaída. Y allí es donde nos enfrentamos a el enemigo, a un enemigo, entre comillas, un enemigo amigo, que es la disciplina y la fortaleza. O sea, lo quiero hacer y así tenga todas las tentaciones, lo voy a hacer ¿por quién? Por mí, porque me comprometí conmigo, porque son compromisos que hago conmigo y para mí. Entonces, por eso sucede eso. Miguel, muy buenas noches. Ay, bueno, alguien que si quiere que hagamos el mes analizando y hablando de los libros de Walter Rizzo, lo voy a tener en cuenta para mayo, ¿listo? Hola, Pame, muy buenas noches. Iván, sí, en Spotify tengo muchas vidas, muchos maestros. Solo ese libro. Alejandra, qué chévere hacer club de lectura para... Ay, sí, saben que nosotros tenemos pendiente hacer un club de lectura. Lo tengo súper pendiente. Los miembros, ahora que veo por acá Iván, antes de que se me olvide, recuerden los miembros del canal que mañana tenemos noche de oráculo. Entonces recuerden, ¿listo? Alejandra, Ceci, mi madre es una persona con muchas heridas emocionales y es muy agresiva conmigo. Es muy triste en ocasiones cuando nosotros podemos identificar
las heridas de nuestra madre y desearíamos que ella sanara esas heridas, pero es muy triste y bueno, triste no, esa no es la palabra que quería usar, pero es parte del proceso entender que la sanación llega para quien está listo para recibirla y que en ocasiones nos toca sanar a nosotros y ver que las otras personas no cambian, y no porque sean malas, sino que digamos son un poco ignorantes de que esa conducta en realidad les lastima y les hace daño a ellos. Los demás, las otras personas que sufren, son como causa de la onda explosiva, como el daño colateral, pero en realidad quienes se lastiman son ellos. Entonces sí es muy triste cuando podemos decir es que no, mi madre tiene una cantidad de heridas emocionales, no las sana, y a mí me gustaría que hubiese sido diferente, pero hay ocasiones donde tenemos que sentarnos y decir, esto es lo que hay, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a convertir todo este barro en algo bonito? Recuerden, ahora que veo el comentario de Ceci, de que me pueden enviar al correo sus historias de herida materna, si tuvieron, por ejemplo, una madre que de pronto los minimizaba, las minimizaba, y ahora como personas adultas ustedes sienten que no merecen y que no son capaces. Me las pueden enviar al correo, con esas historias voy a estar compartiendo un podcast, voy a compartir las historias de manera anónima, y entre las personas que me envíen las historias voy a hacer un sorteo donde van a haber 6 ganadores. 5 personas se van a llevar este libro, Sanando la herida materna, en formato Kindle de Amazon, y una persona se va a ganar una sesión de constelaciones familiares. Entonces anímense, escríbanme al correo, envíenme las historias para que participen y para que también hagan parte del podcast. ¿Listo? Entonces, ahora que veo por acá el comentario de Ceci, cevichería, hola, muy buenas noches. Ay, me antojé. Iván, lo puse cuando le hice lo del ex de Brave. Ay, ¿también tuviste un ex así o qué? ¿Una ex así? Joana, la crisis curativa, muchas gracias por tu aporte. José, todos los padres pensamos en que nuestros hijos deben ser mejor que nosotros, y a veces, sí, este comentario es muy acertado y te lo agradezco mucho, imponemos a ellos lo que queremos que sean sin importar el daño que les hacemos. Exacto. Pasa cuando proyectamos y vemos a nuestros hijos como un espejo. Nos vemos en un espejo y decimos, este hijo es una extensión mía. No lo vemos como un ser humano aparte, no lo vemos como un ser humano que piensa, siente y ve el mundo de otra manera, no, lo vemos como una extensión, alguien que vino a completar una misión, a hacer lo que yo, por mis limitaciones, incapacidades, falta de oportunidades, falta de constancia, buena, mala suerte, como en lo que creamos, yo no pude hacer. Y eso es un error. Cuando no reconocemos y que nuestros hijos, así los amemos, parte de ese amor es dejarlos elegir su camino, acompañarlos, y que nuestra responsabilidad como padres es guiar y acompañar. Cometemos errores de eso, de ver a nuestros hijos como una extensión, de si, por ejemplo, yo como madre o como padre me gustaban mucho los carros, entonces quiero que mi hijo tenga las mismas aficiones, no permitirle a él conocer el mundo, a ella conocer el mundo y decir, sí, me gusta esto, me gusta aquello, sino que queremos que sea una extensión. Entonces, desde cosas tan simples, que yo sé que pues las mamás no lo hacen con mala intención, pero desde cosas tan simples de vestirlos igualitos, de vestir el niño igualito al papá, o de vestir, o de que la mamá vista a la niña siempre igual que ella, porque y si la niña va creciendo y le va diciendo, no, mira, es que no me gusta, es que, por ejemplo, siempre me pones rosa y yo quiero colocarme amarillo, no, es ver a los hijos como una extensión de nosotros, y los hijos no son una extensión de nosotros. Los hijos no son un juguete. He escuchado muchas personas, yo creo que les hablé, eso ya lo hemos hablado, solo que acá lo estamos ya profundizando desde otro libro, de una canción que yo escuché. Sé que la canción tiene muchos más años, pero yo la conocí cuando tenía como 13 años y era una niña muy rebelde con mi mamá, y era una canción de Franco De Vita que se llama No Basta, que nos ayuda como hijos y como padres a entender que el hecho de tener un hijo no es tener un muñequito, no es tener un muñequito que llega
a nuestra vida simplemente a cumplir con nuestras necesidades y nuestros deseos. Es un ser humano aparte, diferente de nosotros y que tiene sus propios deseos y que nuestro deber, nuestra tarea como padres es guiar, acompañar, no imponer. Sigo por acá. Maribel, ay, qué bueno que sea el primero de muchos directos. Bienvenida sea siempre por acá. Miguel, los propósitos normalmente no funcionan para uno mismo. Somos buenos consejeros, pero no los aplicamos para nosotros mismos. Sí, eso es el dicho de en casa de herrero, cuchillo de palo. Que uno es súper bueno a veces diciendo, mira, hace esto y a los demás le funcionan y uno no lo aplica. Sí, hace parte también de eso. A mí me pasa mucho. A todos nos pasa. Erika, muy buenas noches, qué bueno que estés por acá. Ceci, listo. En el video de ayer dejé anclado el correo, ¿listo? Igual ahorita acá vuelvo y lo anclo otra vez. Liliana, mi madre, siempre me minimizó y es un poco narcisista, o quizá mucho, aún no sé. Me cuesta mucho aceptarme y tener autoestima. Exactamente de eso estamos hablando, de ver cómo la relación con mamá, cómo el minimizarnos, cómo el pensar que mamá es el centro del universo, estas madres que en ocasiones sienten celos de sus hijas, estas madres que les preocupa que sus hijas lleguen a ser más bellas que ellas, más inteligentes o más exitosas, causan un daño en sus hijos, en sus hijas. Y es muy importante reconocerlo y empezar a trabajarlo. ¿Por qué? Por nosotros, porque nos merecemos vivir libres de todo ese peso, de ese peso del dolor. La cevichería, Francis, bienvenida seas por acá, muchas gracias por tu apoyo. Y Ernesto, la vida es como una escuela, venimos a enseñar y aprender, cada uno tiene una materia que aprobar para pasar al siguiente grado y si reprobamos la vida nos vuelve a poner la materia, ejemplo la paciencia. Sí, la canción, hoy me acordé de otra canción. Me acordé de otra canción. Hoy no he escuchado música, pero soy muy musical. Me acordé de otra canción, que esa sí la escuché estando más grande, pero sé que la canción también tiene muchos años. La escuché cuando tenía como 15, 16 años, que es una canción de Rubén Blades, creo que se llama Maestra Vida. A mí me gusta mucho la música, aparte de los libros, la música también enseña. La buena música también te enseña y la mala música te ayuda a bailar. Pero la buena música también te deja mensajes y esa canción de Rubén Blades a mí me ha gustado muchísimo. Esa es otra que les recomiendo y que deben de conocer y si no la conocen, escúchenla. Creo que se llama Maestra Vida y es de Rubén Blades y nos recuerda que sí, que a veces las cosas que nos suceden una y dos y tres veces, que a base de un montón de cosas que a lo largo de la vida me han ido ocurriendo, he ido entendiendo que no existen las casualidades, que lo que uno dice eso es una casualidad, es que yo soy muy salado, es que pisé la raya al caminar. No, en realidad es la vida dándote lecciones. ¿No aprendiste a la primera? Otra vez. ¿No aprendiste otra vez? Otra vez, hasta que entiendas, mires, endereces el camino y digas, ok, es que estoy haciendo las cosas mal, es que es por ahí que hay que andar. Entonces, les recomiendo esa canción. Termino de leerlos por acá. Lucía, sí, la canción de Franco De Vita es muy bonita. Yo hace rato no la escucho, pero pues la escucho y creo que lloro. Hay un montón de música con la que todavía lloro. Llorar con la música es mi pasión. Ernesto, ejemplo, la paciencia, madurez y entre otras materias. Isbelia, buenas noches. No basta traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio o porque te equivocaste en la cuenta. Saben que esa canción, como les cuento que la escuché teniendo 14 años, fue la primera vez porque pues las mujeres de mi familia, en mi familia hay muy pocas mujeres, mi familia es más una familia de hombres. En mi familia hay muy pocas mujeres y con mi madre teniendo 14 años nunca había tenido como una charla de la maternidad. Nunca me senté, creo que aún teniendo casi 30 años, me he sentado a hablar con mi mamá de lo que significa la maternidad, porque es una charla que deberíamos como niños y niñas siempre recibir esa charla, de entender que los hijos no son una obligación al casarse, los hijos no son un adorno, los hijos son una responsabilidad. Lo que yo aprendí, y creo que esto lo vamos a ampliar, por eso quiero que me envíen sus historias para contarlas y para
ampliarlas y contarles un poco de la mía. Lo que aprendí sobre la maternidad era que la maternidad era como una maldición, que lo peor que podía hacer en la vida era tener hijos. Y ya les he contado de una manera, no, creo que sí he extendido un poco cómo mentalmente fui enfermando mi cuerpo con el objetivo de evitar la maternidad, porque para mí lo que me enseñaron desde que era una niña era que la maternidad era un castigo. Es que ser mujer es muy doloroso, es que los hijos prácticamente porque hubo que tenerlos, pero si los puede evitar, evítelos. Entonces esa canción de Franco De Vita fue para mí como el primer acercamiento a decir, venga, no es que la maternidad no es una maldición, es que los hijos son una responsabilidad muy grande. Entonces es una canción muy bonita en realidad. Piedad, muy buenas noches. Luz Cósmica, ay, estás confeccionando una falda, ay, qué chévere. Y termino con Miriam, muy buenas noches. Me alegra muchísimo que estés acá, me alegra muchísimo que te guste el contenido que comparto. Entonces, bueno, mis queridos, los dejo por hoy. Les dejo el montón de invitaciones. Recuerden, antes de salirse del directo, por favor, dejar su me gusta para que este video llegue a muchas más personas y esta comunidad de mentes positivas siga creciendo. Recuerden, por favor, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando hay directo, cuando hay nuevo video. Como se darán cuenta, los que están suscritos, los y las que están suscritos al canal, se darán cuenta que les estoy compartiendo videos cortos casi todos los días en la tarde. Nos estamos viendo seguido, entonces no se pierdan los videos, son pequeños vlogs que les comparto, entonces pequeños vlogs con reflexiones corticas. Vaya, véanlos, déjenme su me gusta y su comentario. Nos vemos mañana eso de las 8:30 hora Colombia. También les recuerdo, les abro la invitación para que me envíen por correo sus historias de herida con mamá, si de pronto parte de sus heridas emocionales, de sus heridas de niño interior tienen que ver con la relación con mamá. Hay premios, el libro en formato Kindle a su correo y también la oportunidad de ganarse una sesión de terapia de sanación ancestral. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Recuerden, tenemos cita mañana, 8:30 hora Colombia. Ha sido un placer compartir este rato con ustedes. Descansen, sueñen bonito, vivan bonito, que mañana tengan, mañana ya es viernes, ¿cierto? Como que me acabó la semana rápido. Que mañana tengan un feliz viernes, feliz noche y yo me despido como mucho, ¿no? Bueno, adiósito. Chao. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo directo en Mentes Positivas. Hoy sí fui puntual. Son las 8:32 y ya estoy aquí. Hoy sí fui puntual. No, ya estaba acá hace rato, sino que estaba esperando organizar unas luces y unas cosas. Entonces, muy buenas noches. Sean bienvenidos a este nuevo directo en Mentes Positivas. Hoy vamos a estar hablando del nido narcisista. Vamos a hablar acerca de lo que es crecer en una familia narcisista con un padre o una madre narcisista. Vamos a entender, a analizar desde este libro Sanando la herida materna, cómo esto nos causa un daño, cómo esto afecta nuestra manera de relacionarnos con los demás y de relacionarnos con nosotros mismos, cómo nuestra confianza, nuestra capacidad de hacer y de decir no, se ve afectada cuando en nuestro hogar hay un padre o una madre narcisista. Vamos a hablar de las características de una familia narcisista. Vamos a hablar de cómo en las familias narcisistas la familia se divide por roles, como cada persona tiene roles dentro de la familia. Como el libro ya nos lo había dicho desde el primer capítulo, acá lo voy a explicar un poco más, como el padre o la madre, tengo la lengua enredada con estos brackets, como el padre o la madre
que no es narcisista se somete al otro y una de dos, o puede ser un defensor de sus hijos tratando de, digamos, ayudarles con el padre difícil o la madre difícil, el narcisista, o por el contrario, se somete y lo que hace es que al someterse simplemente mira para otro lado, le permite a este padre o a esta madre narcisista que sea quien tome las decisiones, que sea quien castigue y que sea quien diga qué se hace o qué no se debe hacer. Entonces, los invito a que se queden hasta el final del video, espero que les guste, espero que si se ven identificados en alguna categoría, recuerden que lo importante es no echar culpas, lo importante no es sentar a nadie en el banquillo de los acusados. La idea de esto, y ahorita les leo al final de este capítulo algo que nos dice la autora que es muy importante, la idea de esto no es buscar culpables, sino sanar. Así que aparte de eso, les recuerdo que me pueden enviar a mi correo las historias que tengan sobre sus infancias que de pronto se vieron afectadas por la herida materna, por vivir en una familia disfuncional. Y recuerde que quienes me envíen las historias van a participar en un sorteo que voy a hacer la semana entrante. Yo creo que como el lunes. Yo creo que el lunes porque el martes no nos vemos. Entonces el lunes tenemos sorteo para las personas que me envíen sus historias a mi correo. Recuerden que las voy a estar leyendo para un podcast que les voy a compartir la otra semana y que las voy a compartir de una manera anónima. Entonces los leo por acá y comenzamos. ¿Listo? A ver, Iván y Lucía, muy buenas noches, qué bueno verlos por acá de primeros. A los que preguntan si llegaron tarde, no, tranquilos, tranquilos, que apenas empecé hace 3 minutos, estaba yo voy dando como los avisos parroquiales para dar tiempo de que ustedes vayan llegando. Les recuerdo a los miembros ahorita al final del directo que no se vayan a ir, que hoy tenemos noche de oráculo, ¿listo? Ceci, Patricia, Luana, Lilen, Sonia, Yolvi, Marisol, Andrea, muy buenas noches. La cevichería, hola, muy buenas noches. Inés, Liliana, Luz Ángela, Claudia, Alexa, Naruto, Yolvi y Carolina. Muy buenas noches para ustedes, muy buenas noches para todos. Empecemos con este capítulo 3 que nos habla del nido narcisista. ¿Qué es el nido narcisista? Nazareno, Iván, hola, ¿cómo estás? Las familias narcisistas son auténticas telas de araña. En ellas, parte de sus miembros, en especial los niños, quedan atrapados en los hilos del sufrimiento emocional. Son verdaderas telas de araña, donde sus figuras, especialmente los niños, quedan atrapados en los hilos del sufrimiento emocional. ¿Por qué quedan atrapados en los hilos del sufrimiento emocional? Porque son padres que no están emocionalmente estables ni disponibles. Padres que ahorita cuando les comparta las características de una familia narcisista, vamos a entender por qué es que estos padres causan un daño a la estabilidad emocional de sus hijos. En estas dinámicas, en estas familias, siempre hay alguien, en este caso estamos hablando de la madre, que antepone sus propias necesidades a las del resto, erigiendo así un poder absoluto. Este poder, en muchos casos, sirve para boicotear y manipular con un único fin: ser nutrida, reconocida y validada a todos los niveles. Bueno, entonces yo les cuento, hablemos de esta parte. Cuando hablamos de vivir en un hogar con una madre, de crecer con una madre narcisista, hablamos de alguien que es el centro del universo en nuestro hogar. Es la persona a la que todo gira alrededor de ella. Sus deseos, necesidades, problemas son más importantes que sus hijos, su esposo o las personas con las que viva.
Es una persona que busca manipular a sus hijos y a su pareja. Es una mujer que busca que si, por ejemplo, digamos, les voy a contar una historia, eso le pasó a uno de mis hermanos con la suegra. Mis hermanos no ven, no están viendo esto. Entonces les voy a contar. Es esa persona que siempre busca ser el centro de atención. Resulta que mi hermano, uno de mis hermanos, hace años, cuando su niña estaba muy pequeña, estaban en el bautizo de la niña. Entonces invitaron pues obviamente a la suegra. ¿Y cómo les parece? Que, bueno, la señora en medio del bautizo, como todo el mundo estaba entretenido con la niña, lo que era natural, la señora ¡fum!, se desmayó. Todo el mundo se preocupó, el bautizo se interrumpió, pero resulta que años después, cuando la niña ya estaba más grande, hicieron su primera comunión, vuelven a invitar a la señora y la señora vuelve y se desmaya. La señora no es una mala persona, sino que la señora, cuando ya hablas con los hijos de ella, te das cuenta que es una madre narcisista. Una madre narcisista tiene estas características. Busca ser el centro de atención de su hogar, comparándose y colocándose al mismo nivel emocional de sus hijos. Muchas veces siendo una madre infantil, una madre que se pone al nivel de sus hijos, pone sus necesidades por encima de las de ellos, se compara con ellos, trata de minimizar los logros de estos y trata de vivir a través de ellos. Y lo único que busca es que si de pronto ve que otra persona de la familia está siendo el centro de atención, va a hacer cualquier cosa, desde colocar a sus hijos en discordia entre ellos, desde colocar a sus hijos en discordia con su padre para que estén a favor de ella, desde tratar de contaminarlos con su veneno emocional, simplemente para ella siempre poder ser el centro de atención, ser la pobrecita, ser la víctima y ser la persona a la que todos estén pendientes de hacer sentir bien. Ahora sí les voy a compartir directamente del libro las características de las familias narcisistas. Permítanme por acá, que es que cerré este computador y le da como la chiripiorca. La primera característica es: no se hablan las cosas. En una familia disfuncional, en una familia de una familia narcisista, en una familia tóxica, disfuncional, simplemente ocurre algo y no se habla de lo que está pasando. Los padres no tienen un buen manejo de sus emociones y sus conflictos, los conflictos que tienen ellos como pareja, lo que hacen es que involucran a sus hijos en los problemas de ellos dos. Lo segundo, la represión de sentimientos. No se le enseña ni se le permite a los hijos, a los niños y a las niñas expresar sus emociones. Entonces, si algo les duele, si algo les molesta, si por ejemplo tienen una preocupación, pues simplemente esos padres se van a hacer los de la vista gorda, van a ignorar o van a regañar al niño y no lo van a acompañar en ese proceso de guiarlo, enseñarle cómo es que debe de gestionar sus emociones y que reprimirlas es algo que no está bien. Lo que van a hacer es que van a llenar a sus hijos de un montón de, ¿cómo es que se dice? Se me olvidó la palabra, de creencias, de programaciones erróneas que ellos piensan que es lo que está bien. Entonces allí entran ¿cómo se dice? Estos arquetipos que son bastante errados en realidad. Entonces empiezan a decirle al niño: como usted es un niño, tenga la edad que tenga, usted es un niño y usted no debe de tener miedo. Entonces vaya, cruce. Pero es que el niño le asusta, no vaya que eso lo va a hacer más fuerte. Entonces el niño se cayó y en lugar de ir a acompañarlo, contenerlo, lo van a regañar y le van a decir: no llore. Son estos niños que en las reuniones familiares pretenden que estén sentaditos con las manitos cruzadas, no se muevan, no griten, no lloren, sino que se quedan quietecitos, y son estos niños que la mamá
con una mirada les dice, se quedan quietos y mis niños son un ejemplo porque reprimen, les enseño desde muy pequeños que se tienen que comportar como yo, el adulto, digo que es lo que está bien. Lo tercero, las expectativas indefinidas. Una familia que no tiene, que sus expectativas con sus hijos son desproporcionadas, que viven a través de sus hijos. Las madres que siguen viviendo a través de sus hijos, que sus sueños insatisfechos, las cosas que no pudieron hacer, pues ven a sus hijos como una opción para realizarlas. Cuarto, las relaciones viciadas. Estas relaciones, como les digo, donde los padres lo que hacen es que involucran a los hijos en sus conflictos y donde empiezan a pedirle a los hijos que tomen bandos. Usted más adelante nos lo explica muchísimo mejor, pero entonces no manejan sus conflictos como pareja, sino que simplemente involucran a los hijos haciéndolos tomar partido. Es que yo tengo la razón, es que su papá es malo, es que su mamá es mala, es que yo me sacrifico por ustedes. Más adelante nos habla de cómo los padres narcisistas utilizan esta frasecita de es que yo me estoy sacrificando por este hogar, es que ustedes no saben, hijos míos, todos lo que yo hago para que esto no se desbarate y su papá y su mamá es de pronto la mala y no yo. Esto es puro y vivo narcisismo. Uno está donde quiere estar y siempre voy a pensar que uno puede ser más feliz con padres separados y felices que juntos y agarrándose de las mechas. Quinto, la manipulación y el control, donde todo se dice, donde todo se hace, perdón, y se dice como el padre narcisista lo ordena. El padre que cuando entra por la puerta, si todo el mundo está haciendo algo, corre a dejar de estar haciendo lo que está en ese momento haciendo para darle su atención. Acá nos cuenta más adelante una historia de una de las participantes a los retiros y a las terapias que brinda la autora del libro, que contaba cómo el hecho de que su padre viviera con ellos, estuviera con ellos, era un tormento, porque era un hombre que maltrataba, era un hombre que gritaba, era un hombre que le faltaba el respeto a su madre de todas las formas posibles, era un hombre que trataba bonito a otras mujeres, pero a su madre la trataba horrible. Entonces que ella trataba de evitarlo y que era un suplicio tener que bajar a la mesa a cenar con él y que cuando no lo hacía, cuando no bajaban a cenar con él, eso se armaba un problema de gritos que terminaba la mamá llorando, lamentándose y responsabilizándolos a ellos por hacer que él se enojara. Entonces, las familias narcisistas hay muchísima manipulación de parte de el padre o la madre narcisista. Sexto, el sistema caótico de valores, que los valores no están establecidos y cambian dependiendo del estado de ánimo, de la situación que esté atravesando la familia. Entonces, son valores donde, por ejemplo, recuerden que los seres humanos aprendemos con el ejemplo. Nosotros aprendemos de niños viendo. Si mi mamá me dice es que está mal robar, pero yo la veo robando, entonces, ¿cómo le voy a creer lo que me está diciendo y cómo le voy a seguir el consejo y cómo le voy a seguir ese valor si ella no lo cumple y no lo aplica? Séptimo, las actitudes rígidas. Los padres que tratan a los niños como si fueran adultos, los comparan y les hablan igual que a los adultos, los juzgan igual, entonces sus sentimientos, sus necesidades las equiparan con las de los adultos. Octavo, las tradiciones inamovibles. Cuando lo que hacen los padres es que tratan de inculcarle a la fuerza sus tradiciones a los hijos. Noveno, la atmósfera desagradable. Esto lo digo, esto sí se los explico muy fácil. Cuando uno no quiere llegar a la casa, cuando usted entra a su casa y dice qué pereza, cuando sale del colegio y le falta una cuadra para llegar y usted da 5 vueltas más para llegar más tarde porque no quiere estar en su hogar, porque el hogar es un lugar caótico donde hay gritos, donde hay desorden, donde, como decimos, el ambiente es pesado y no hay que creer en energías para darse cuenta que hay lugares donde entras y sientes como la presión en el pecho y dices, qué pereza llegar acá, qué pereza
que llegué a este lugar. La décima característica, las enfermedades frecuentes. En un ambiente emocional que no es sano, como el cuerpo grita lo que las emociones callan, suelen haber muchas enfermedades. Entonces es normal que estos niños tengan gripa, que estos niños les den problemas estomacales, que estos niños se caigan, se lastimen, se descompongan los brazos, porque en medio de todo ese caos que hay allí, pues es muy común que siempre alguien de la familia se enferme. La característica número 11, las relaciones dependientes. Cuando nuestra madre narcisista nos enseña a depender de ella, como ella es el centro del universo, como ella es todo lo que está bien, como ella es la pobre a la que le ha pasado todo lo malo y nosotros solo somos unos hijos desagradecidos que tenemos que agradecerle el hecho de traernos al mundo a respirar. Entonces empieza a crear una dependencia, trata de crear una dependencia con sus hijos, donde trata de romper las relaciones que sus hijos tienen con otros familiares. Entonces allí entra desde el padre, tratar de colocar a los hijos en contra del padre para que sus hijos dependan de ella emocionalmente, tratar de colocar a sus hijos en contra de sus tíos u otros familiares, y si ve cercanía entre sus hijos con el padre o con sus primos o con sus tíos, tratar de desbaratar, por así decirlo, esas relaciones, manipular con que le están haciendo daño a ella y que seguramente si ellos están unidos es porque están en contra de ella. Y la característica número 12 que explica esta otra, la envidia y desconfianza. La madre narcisista, cuando estamos en una familia narcisista, nuestros padres lo que hacen, nuestra madre en este caso, cuando es la narcisista, es que tiene envidia de los logros de sus hijos. Entre los miembros de la familia se les enseña a envidiar lo que el otro logra. No es una familia que se une para celebrar los triunfos, que cuando a mi hermano o a mi hermana le va bien, no me alegro, sino que simplemente me encierro en el cuarto, minimizo lo que esa persona le está pasando o el logro que está alcanzando y voy a decir, eso lo hace cualquiera, su seguro se lo regalaron. Hay un ambiente de hostilidad, una familia que se tiene envidia y eso es un indicativo de que estamos en una familia narcisista, disfuncional o tóxica. Cuando usted se encuentra envidiando, minimizando los logros de las personas de su familia, quiere decir que lo criaron en un ambiente donde le hicieron pensar que usted tenía que envidiar lo del otro, que es que lo que el otro tiene no se lo merece, porque recuerden que el envidioso no quiere lo que usted tiene, simplemente quiere que usted no lo tenga. Entonces, si se encuentran en una de estas características, si se encuentran en más de 3 características, identifican y dicen, sí, en mi casa pasa esto, en mi familia pasó esto, quiere decir que crecieron en un hogar con una familia narcisista. Ahora, las características de los hijos y las hijas de familias narcisistas. Si 2 personas lastimadas, si 2 personas que no están sanas emocionalmente forman una familia, ¿ustedes qué creen que va a salir? Si 2 personas que están dañadas, descompuestas emocionalmente, y no me malinterpreten las palabras, a veces yo sé que utilizo términos un poco fuertes, pero es para que me puedan entender como la gravedad de estas circunstancias. No estoy juzgando a nadie, porque obviamente somos seres humanos y pues nadie es perfecto, pero ¿qué puede resultar de un hogar donde los 2 padres están dañados emocionalmente, donde los 2 padres desde su infancia fueron heridos y no trabajaron esas heridas? Porque ¿qué es lo que crea familias disfuncionales, narcisistas o tóxicas? 2 padres heridos emocionalmente, víctimas de víctimas, como nos lo dijo y nos lo enseñó Lois Hay. Todos somos víctimas de víctimas que a su vez fueron creados por víctimas. Entonces, ¿qué pasa si 2 víctimas, 2 personas que no han sanado y que ni siquiera han mirado para adentro sus carencias emocionales, se unen y se reproducen? ¿Cuál va a ser el resultado? Pues acá nos cuenta algunas características. Eso no se los quise como resumir, se las quiero leer todas porque es muy importante
como analizar todas estas características, porque al final del capítulo hay un ejercicio que se los voy a compartir aparte. Con estas características también se las voy a compartir aparte para que puedan hacer el ejercicio. Las características de los hijos e hijas de familias narcisistas. Asumen la responsabilidad por los sentimientos y las conductas de otros. Es una persona hipervigilante de las emociones de los demás. Asume la responsabilidad si, por ejemplo, cuando esa persona forma su propio hogar, está vigilando los sentimientos, las emociones del otro, porque las asume que el otro se enojó por él, por su presencia. Asume que el otro le ocurre algo que es algo personal y no hay pregunta qué es lo que le pasa, sino que dice, claro, eso es por mí. Asume la responsabilidad por los sentimientos y las conductas del otro. La segunda característica, dificultad para identificar sentimientos. Son hijos e hijas que están desconectados de sus sentimientos. No saben si lo que les pasa es enojo, tristeza, porque les dijeron que estar enojado estaba mal, que eso no era de buenos niños. Les dijeron que frustrarse no, ¿por qué? Les dijeron que decir lo que sentían era un signo de debilidad, entonces tengo que reprimir lo que me pasa. La tercera característica, la incapacidad para expresar sentimientos. Hijos e hijas que no les enseñaron cómo decir lo que les pasaba, cómo gestionar sus sentimientos y poderlos expresar. Cuarto, miedo ante la respuesta de los demás a los sentimientos propios. Miedo a ser rechazados, miedo a ser ridiculizados, miedo que en el momento que le digan a alguien que les ocurre algo, que algo les lastima, o que algo no les gusta, o que algo les ofende, la otra persona tenga una mala reacción, los juzgue o los señale, porque todo el tiempo tienen el diablito aquí sentado de la herida emocional que causó su familia disfuncional, diciéndole, recuerde que las mujeres no se comportan así, recuerde que los hombres no hacen esto, recuerde que si usted le dice eso a la otra persona se va a enojar, va a tener un mal concepto de usted. ¿Y qué es lo que busca una persona que ha crecido en un hogar disfuncional? Agradar, encajar, que los otros le acepten. La quinta característica, dificultad en formar y mantener relaciones cercanas. Como les decía hace un momento, nosotros cuando somos niños aprendimos observando lo que veía que hacían nuestros padres. No es lo que a uno le dijeran. Entonces, ¿qué pasa si yo crecí en un hogar donde emocionalmente todo era una locura? Donde la relación de mis padres era una locura que me enseñó que el amor era manipulación, sometimiento, dolor, sufrimiento, gritos, desastre. Pues no voy a saber cómo formar una relación, porque lo que aprendí de una relación es que, ok, mi padre, mi madre me enseñó que para que me pudiera querer yo tenía que ser una niña buena, que me tenía que comportar bien. Entonces cuando ya soy una adulta, y eso lo hablamos ayer, ¿qué es lo que voy a buscar? Pues agradarle a los otros, que los otros me aprueben para que me puedan querer. Y de esa manera lo que voy a hacer es que me voy a someter a quien sea que me demuestre un poquito de amor, porque me enseñaron que el amor era eso, que el amor era sometimiento, que el amor era aguantar, que el amor era sufrir, porque eso fue lo que vi en mi hogar. La otra característica, el miedo al rechazo o a ser lastimado por otros. Si crecí en un hogar donde me rechazaban, donde iba y le mostraba a papi o a mami la tarea que saqué con buena calificación y no me prestaban atención y me decían eso no es importante, voy a crecer con un miedo a ser rechazado por los demás. La otra característica son perfeccionistas que abrigan demasiadas expectativas de sí mismos y de los demás. Esto lo hablamos en las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Como una de estas heridas se caracterizaba por la herida, si no estoy mal, es la herida del rechazo, que crea la máscara del rígido, que el rígido lo que hace es que es demasiado perfeccionista. Entonces, otra de las características de los hijos e hijas que crecen en un entorno narcisista, con una familia narcisista, es que son demasiado perfeccionistas y tienen unas expectativas demasiado altas, pero más de lo normal, en lo que ellos pueden hacer, y esperan muchísimo de los demás. Son personas que en ocasiones se engañan a ellos mismos porque
ven en los demás un montón de, digamos, de, cómo se dice? Ahí se me están volando las palabras. Ven en los demás un montón de cualidades y un montón de capacidades que los demás a veces ni tienen, pero ellos tienen las expectativas muy altas frente a lo que los demás pueden hacer. Dificultad para tomar decisiones. Sí, pero no. Pero es que, ¿qué van a decir de mí? Pero es que, ¿qué van a pensar si lo hago? Otra característica, tienden a minimizar, alterar o negar la verdad de cómo se sienten. Son personas que esconden, son personas que arman un cajón de madera, que le echan llave, lo amarran a una piedra y lo tiran al mar para que no salga con sus emociones. Son personas que reprimen lo que sienten y que si por ejemplo algo les ocurre, entonces fácil, el ejemplo que les colocaba esta semana del video corto de TikTok de alguien que iba pasando la calle, lo atropellaba un auto y apenas el del auto se bajaba a llorar, el atropellado, la persona que había sido atropellada se bajaba y se paraba como podía, así todo vuelto nave y le decía, no te preocupes, yo te entiendo, fue mi culpa, yo no debía haber cruzado la calle así. Eso mismo, personas que colocan sus emociones por debajo de las demás. Entonces, puede que algo que haga alguien no les guste o les cause o les fastidie o les lastime, pero por miedo a que el otro de pronto se sienta mal, pues prefieren sentirse mal ellos. Minimizan y no le dan la importancia a las emociones que éstas tienen. Las acciones y actitudes de otros determinan sus reacciones y respuestas. Son las personas que dicen, es que yo trato como me trate. Es que como usted se comporte, es como yo me voy a comportar con usted. ¿Y por qué? Porque es que le enseñaron a ser un espejo. Le enseñaron que simplemente tenía que estar alerta a las reacciones de sus papás, de su mamá. ¿Cómo irá a amanecer mamá hoy? ¿Será que amanece enojada? ¿Será que papá hoy llega pegándole a las puertas, parándonos a todos de la cama y gritándonos? ¿Será que mañana cuando llegue me van a ayudar con la tarea o me van a tirar el cuaderno en la cara? ¿Será que si le digo a mamá que no me aprendí las tablas, me van a dar un reglazo? Entonces aprendieron a dejarse afectar por el comportamiento de los demás. Entonces sus actitudes varían dependiendo de cómo se sienta el otro. Le dan el poder al otro de sentirse bien o de sentirse mal. Le dan el poder al otro de dañarles el día cuando simplemente, tal como nos lo enseñó Miguel Ruiz en los 4 acuerdos, la basura emocional del otro es del otro. ¿Usted algo le molesta? No tiene nada que ver conmigo porque me voy a sentir afectado yo. Es su basura emocional, yo no me voy a chorrear con esa basura. Pero ¿cómo pueden hacerlo si no les enseñaron a hacerlo? La otra característica es que ponen las necesidades y deseos de otros antes de las propias. Son personas que se están comiendo algo, salen a comer con alguien y la otra persona pide una cosa diferente. Y ellos están comiéndose lo suyo y lo que pidió el otro no les gusta porque no les gusta y simplemente cambian porque el otro les dice, ay, yo quiero eso que usted está comiendo y se sacan lo que están comiendo, lo dejan y se comen hasta lo que no les gusta para que el otro se sienta bien y sacrifican el sentirse bien ellos por hacer sentir bien a los demás. La otra característica, el miedo a la ira de otros determina lo que dicen o hacen. Le tienen miedo a que el otro se enoje, no saben cómo controlar una situación de ira de otra persona. ¿Por qué? Porque crecieron en un ambiente donde la ira era un común denominador en ocasiones, donde la ira y los gritos altera y les recuerda la memoria emocional. Más adelante vamos a hablar de la memoria emocional y cómo en ocasiones las fechas, los olores o ciertas palabras, lugares, ropa, colores, activan en nosotros esa memoria emocional que nos dice aquí hay algo, el sistema de alerta. La otra característica, se cuestionan o ignoran sus valores con la idea de relacionarse mejor con los demás. Sus valores, sus deseos cambian dependiendo de la persona con la que estén. Son esas personas que cuando están en un grupo de amigos son diferentes a como son en la casa. Entonces usted tiene un hermano, ¿cierto? Y usted conoce cómo es su hermano. Su hermano, por ejemplo, es muy tranquilo, ¿cierto? Muy tranquilo. Pero cuando se junta con sus amigos,
se coloca violento, le grita a las personas, no le gusta estar al lado de las personas, se coloca muy difícil de tratar y empieza a comportarse diferente. Entonces son personas que lo que hacen es que cambian sus valores y sus deseos dependiendo de la persona con la que estén. La otra característica, valoran las opiniones ajenas más que las otras. Los que piden permiso para vivir, los que piden permiso hasta para respirar, los que necesitan que el amigo o quien sea les apruebe algo porque ellos no toman sus decisiones solos. No llegan, si por ejemplo hoy amanecieron y dijeron, no sabe qué, es que yo me quiero quitar todo el pelo. Quiero quitar todo el pelo porque pues el cabello es mío y yo me lo voy a quitar, pero antes de hacerlo van y consultan a los demás, su círculo cercano, sus amigos, van y le dicen, ¿a ti qué te parece si yo de pronto me cambio esto? ¿A ti qué te parece si yo hago esto? Y van y recogen un montón de opiniones de gente cercana a ellos para poder hacer algo. Personas que piden permiso para vivir. La otra característica, su autoestima se rige por la influencia de otros. No reconocen lo bueno acerca de ellos mismos. Son personas que se minimizan. Son personas que no son capaces de reconocer que hacen las cosas bien. Cuando algo les sale bien, cuando obtienen los logros por algo que ellos se esforzaron por conseguir y alcanzar, se ponen en segundo lugar y dicen, no, si por ejemplo para alcanzar un trabajo todos los días trabajan 15 horas y pues lo suben de puesto, les dan un ascenso, en el momento en que alguien los felicita por el ascenso, aunque para ellos haya sido algo muy difícil que les costó mucho tiempo, mucha estabilidad emocional, lo que van a decir es, no, fue lo más de fácil, mira, minimizan sus logros. La otra característica, la serenidad y atención mental están determinadas por los sentimientos y conductas de otros. Dejan que el comportamiento y la forma de los otros, la forma de ser de los otros, les afecte. La otra característica, no creen ser vulnerables no creen que ser vulnerables y pedir ayuda sea normal y correcto. Yo puedo sola, yo puedo solo, yo me las valgo por mí, yo no necesito que nadie venga a atenderme, yo no necesito que nadie venga a ayudarme. Son personas que se ponen la capa del superpoderoso, aunque por dentro se estén explotando porque necesitan contención, necesitan ayuda, necesitan compañía, necesita que alguien les toque el hombro y les diga, tranqui, todo va a estar bien, yo estoy aquí, no lo van a hacer. Se van a implosionar, pero no van a pedir ayuda. No saben que está bien hablar de los problemas fuera de la familia, que los sentimientos son sentimientos y que es mejor compartirlos que negarlos, minimizarlos o justificarlos. Les enseñaron que la ropa sucia se lava en casa, que lo que me pasa me lo tengo que aguantar, que yo no tengo que ir a contarle a nadie lo que me está pasando, que mi confidente debe ser mi madre o debe ser mi padre, que solo la voz de ellos es la que importe y que tenga la edad que tenga, 30, 40 o 50 años, si mi madre me dice, cámbiate esa ropa, van a ir corriendo a cambiársela. La otra característica, son muy leales, el otro les necesite. Yo no quiero que usted me quiera. Puede querer a cualquier persona. Buscan convertirse en una necesidad para el otro. Así que lo pueden bombardear de amor para que el otro se sienta especial y empiece a adquirir y empiece a desarrollar una necesidad por él. Pero una persona que no les demuestre que lo necesitan para todo, para respirar, pues simplemente no les interesa. ¿Por qué? Porque desde muy niños les enseñaron que el amor iba atado a la necesidad, que necesito a mamá para que me apruebe, que necesito a mamá para que me diga lo que está bien y lo que está mal en mí. Entonces, si me relaciono con una persona, tiene que ser una persona que me necesite, porque si no me necesita, entonces significa que sencillamente no me ama. Terminadas estas características, les comparto esta parte. Aunque se hace referencia a esta familia como familias narcisistas, ese narcisismo lo aplica el padre o la madre. Es muy común en estas familias que llamamos tóxicas que uno de los padres sea el narcisista dominante. Acá, cuando nos explica un poquito, nos dice
nos dice, bueno, que es que no es que uno es el narcisista y el otro es el tapete, el otro es la víctima, no, el otro tiene responsabilidad, porque recuerden que también tenemos responsabilidad por omisión. Yo pude, como madre o como padre, si mi pareja era sumamente narcisista, si mi pareja minimizaba y hacía sentir mal a mis hijos, yo también tenía voz y voto en ese hogar. Si por miedo, por condicionamiento, por costumbre, por lo que sea, yo no asumí mi rol de decir, venga, es que como estás haciendo las cosas, esa no es la forma de tratar a unos niños, no lo hice, pues también eres un cómplice. El otro muestra signos de inmadurez infantil que daña a los hijos e hijas convirtiéndose en el narcisista secundario. El narcisista dominante, ya sabemos, el que lleva las riendas del hogar, el que hace que todo gira alrededor de ellos. Y está el narcisista secundario que tiene una inmadurez infantil, un padre o una madre que es infantil, que sus emociones llevan a decir, es que si papá está enojado, entonces escondámonos. No, no asume su rol de venga, es que yo también tengo voz y voto en esta casa y yo no voy a ponerme a tenerle hijos a usted para que les grite y para que les pegue. Y lo mismo el padre que se vuelve sumiso y deja que sea la madre, su esposa, quien le diga a los niños cómo vivir y cómo no vivir. Esto lo convierte en el narcisista secundario. Le da un papel, le da una responsabilidad, porque recuerden que listo, en un hogar donde están las dos figuras, aquí estamos hablando de un hogar donde están las dos figuras, siendo cierto que hay hogares donde hay una de las figuras está ausente y ahí cambia muchísimo la dinámica familiar. Pero en los hogares donde las dos figuras están presentes y una figura asume el control, es la figura dominante, es la que dice qué se hace y qué no se hace, el otro tiene responsabilidad por omisión, por no llegar a decir, venga, es que esa no es la forma de comportarse, esa no es la forma de tratar, esa no es la forma de hacer sentir a las personas que habitamos contigo. En el esquema de familia tradicional suele detectarse que la narcisista es la madre. Para comprender más acerca de nuestras familias y entender quién era el narcisista entre los dos padres, hay que saber que dos narcisistas se manipulan entre ellos de una manera u otra. Hay veces donde tenemos eso muy claro, ¿no? Hay veces donde decimos, no, es que eso era mi mamá, es que eso era mi papá, o a veces uno dice, no, venga, es que eran los dos. Es que eran los dos los que tenían esas conductas, eran los dos los que lo hacían sentir a uno así. Es cuestión de darnos cuenta de quién manipulaba a quién y quién sufría las manipulaciones. Si de pronto ustedes se encuentran diciendo, bueno, es que mis dos padres eran una cosa complicada y yo no sé cómo identificar cuál de los dos era el narcisista dominante y cuál era el narcisista secundario, pues ella nos invita a hacer introspección, a mirar hacia atrás y recordar quién manipulaba y quién era el dominado. ¿Quién era más manipulador, si nuestra madre o nuestro padre? ¿Quién manipulaba a quién? Así nos damos cuenta quién fue el narcisista dominante, quien asumió el papel del secundario. Cuando se percibe que no se ha recibido ningún tipo de defensa o apoyo consistente por parte de ninguno de los padres, podemos decir que hemos sido criados en una familia narcisista. Podemos decir, sí, mi familia es una familia narcisista cuando no recibí defensa o apoyo. Cuando mi madre llegaba y me pegaba con la regla porque no me aprendí una letra, un número, una división, no sé. Y mi padre se hacía el de los ojos ciegos. Yo no he visto nada, es que tiene que educar así y yo no me voy a meter en eso. Esta familia, compuesta por dos progenitores altamente manipuladores y poco o nada empáticos, y este es el caso más frecuente. Una familia donde ninguno de los padres sirvió de contención y de apoyo, compuesta por dos progenitores altamente manipuladores y poco o nada empáticos, que es algo muy importante de tener en cuenta.
Generalmente cuando tenemos la autora lo cuenta acá en el libro que ella le pasó, es una historia personal de la autora, su madre era para ella la narcisista de su hogar y su padre era el pobre que se la aguantaba. Entonces ella pensó que su tarea en la vida, gran parte de su niñez y adolescencia, era defender a su padre. Pobrecito mi papá que está con mi mamá. Y esto lo hacen estas personas que se relacionan mal. Estas personas que se relacionan mal y que como lo dijimos al inicio de las características de las familias narcisistas, empiezan a involucrar a sus hijos en su relación de pareja, donde pobrecito mi papá, pobrecita mi mamá que se aguantó. No, hay ocasiones donde hay que decir sí. Fueron dinámicas de relaciones, ellos dos se relacionaron mal, pero nos metieron a nosotros diciendo, es que mírelo a él cómo se comporta, es que yo me quedé, esta manipulación de la que hablábamos en este dolor no es mío, es que yo me quedé con ustedes, fue por usted, yo me quedé con su papá o con su mamá por salvar el matrimonio por ustedes. Y ahora están ustedes con 30, 40, 50 años, 20, no sé, 15, diciéndose, venga, pero es que en mi casa esta gente se gritaba, esta gente se tiraba ollas, esta gente se mechoneaba, esta gente se trataba horrible. Mi papá tenía 3000 amantes, mi mamá se la pasaba llorando cuando papá llegaba, imperaba el silencio y el estrés. ¿De verdad lo hicieron por los hijos? ¿De verdad les hicieron un favor a los hijos quedándose juntos? Acá también es algo que hay que aprender, y es que como hijos a nosotros no nos compete tener un bando dentro de la relación de nuestros padres. Esto no nos compete a nosotros. Decir, es que claro, pobrecito mi papá, es que mi papá es el bueno y mi mamá es la mala. Pobrecita, no. Son dos personas adultas que decidieron relacionarse. Ellos saben por qué se juntaron. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que cuidar, exigir y mirar? ¿Cómo es la relación con nosotros como padres? ¿Qué es lo que usted como madre me da y me ofrece a mí? ¿Qué es lo que usted como madre espera de mí? ¿Qué puedo dar? ¿Qué me enseñó a dar? Y lo mismo con el padre. No es que, ay, se divorciaron, entonces mi mamá vive conmigo y no, y mi papá, qué pecado. No, tenemos que entender que cuando somos adultos decimos, es que fueron dos adultos que tomaron decisión, así como yo decido a quién le tengo hijos y con quién me junto para casarme y para formar un hogar. Algo que no sé si se ve, eso se ve mucho en Latinoamérica, y es que los papás tratan de hacer esto, algo muy equivocado, algo que está muy mal, porque el hecho de decir es que su papá es una porquería, es que su mamá es una porquería, no la quiera, quiérame a mí que soy el bueno, en algún momento tomaron la elección de juntarse y formar una familia y no entienden el daño tan profundo y el daño tan grande que le hacen a sus hijos poniéndolos a tomar un partido. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Sencillamente, los dos tienen cosas que sanar y los dos tienen que mirar cómo arreglan su relación de pareja o cómo la terminan, porque tienen un bien común que son los hijos. Y en las familias donde, bueno, como les digo que estamos hablando de familias donde están las dos figuras, donde está papá y mamá, en las figuras donde solo está mamá, pues bueno, pasan ocasiones que listo, se separan y mamá está hablándonos todo el tiempo mal de Veas, que él se fue, es que vean, no lo visite, y tratan de poner a los hijos en contra de los padres. Entonces ya como adultos nos queda sentarnos y decir, no vengas, que mi mamá y mi papá tomaron la decisión de unirse. ¿Por qué yo tengo que dejar de hablarle a mi mamá para que mi papá esté feliz conmigo? ¿Por qué cuando yo le hablo a mi mamá se tiene que enojar conmigo? Emociones infantiles, traumas, heridas emocionales de mi madre o de mi padre que no ha resuelto y que sigue reflejando en mí como si yo fuera un espejo. Y no soy un espejo, soy un ser independiente que estoy buscando sanar y que tengo que crear mis propios juicios. Y que si mi mamá detesta a mi papá, pues no se junte con él, pero yo sí me voy a juntar con él porque yo sí quiero conservar y cuidar esa relación. Los padres infantilizados, los padres que no se tomaron el tiempo de mirar adentro y decir, venga, es que yo fui un niño herido, es que mis padres no me trataron bien y por eso yo hoy estoy diciéndole a mis hijos cómo comportarse, son los que crean este tipo de familias.
En el camino de recuperación de una familia narcisista es importante entender este término y cuáles son las reglas no habladas, los valores que nos impusieron, la forma de comportarse de los padres. Una vez entendido esto, podemos darnos cuenta de que la forma en que fuimos educados no estuvo bien. Para dejar de justificar el abuso, la negligencia de nuestros padres. Lo primero, una de las otras cosas que tenemos que hacer, una de las primeras cosas que tenemos que hacer para poder empezar a sanar el haber estado, el haber nacido y crecido en una familia narcisista, es empezar a decir, es que mis padres no hicieron las cosas bien. Yo no tengo que colocarlos en un altar. Recuerden que el libro nos invita mucho a bajar a mamá del pedestal. A dejar en el capítulo 4, vamos a estar hablando de los buenos y de los malos hijos, cómo esas creencias del bueno y mal hijo nos afecta a nosotros inconsciente y conscientemente. Una de las cosas que hay que hacer en este camino de recuperación, de salir, porque hagamos de cuenta que es como desintoxicarse del veneno con el que nos dieron toda la vida, toda la niñez, es reconocer que mis papás, la forma como me educaron, no estuvo bien y eso está causando un daño a mí. ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque muchas veces justificamos el abuso y la negligencia de nuestros padres. Decimos, no, es que mi mamá no estaba emocionalmente conmigo y me trata como si yo fuera una persona de la calle y no me quiere y me grita y se compara conmigo y me desea lo peor del mundo porque es que pobrecita. No. Hay que dejar de hacer eso, hay que dejar de pensar que va a bajar un rayo y nos va a partir en dos si asumimos y decimos, venga, más que usted hizo las cosas mal, es que usted se comportó mal, es que ese comportamiento suyo no es de una buena madre, es que una madre no tiene por qué juzgar, criticar y envidiar los logros de sus hijas e hijos. Bajar del pedestal, algo bastante difícil. Algo que cuesta y que los condicionamientos y los programas que tenemos son tan difíciles de borrar que vamos a tener algo ahí diciéndonos no lo haga, es que usted es una porquería de persona por pensar eso, pero tenemos que hacerlo si queremos recorrer este camino del sanar. Muy importante recordar que no se trata de ponernos a pelear, de atacar, de reclamar. Esto lo haces para ti, esto lo haces para entender lo que sucedió realmente y cómo esto está afectando tu vida presente. No haces esto para ir a pelear con papá y mamá, porque muchas veces en este proceso de decir, venga, es que sí, mi papá y mamá se comportaron horrible, yo a esta gente no le vuelvo a hablar, no, hay que agradecer lo bueno que hicieron porque no todo fue malo. De 100 cosas tuvo que haber algo bueno. Entonces es muy importante reconocer que no lo hacemos para repartir culpas, porque repartir culpas pues es lo más fácil, es lo que más se da. Pero lo que tenemos que hacer es reconocer, mirar qué fue lo que pasó y cómo eso me está afectando en mi momento presente. Ahora les voy a compartir las reglas generales que se encuentran en las familias narcisistas. Conocer estas reglas nos ayudará a saber si esto sigue rigiendo en nuestra vida. Las reglas generales que aprendimos y que se presentaron en una familia disfuncional, una familia narcisista, porque es importante conocerlas para saber si de pronto yo a estas alturas de la vida las estoy repitiendo, las tomé como mías y estoy dando esto. Primero, la primera regla que es importante mirar, el amor y la aceptación se condicionan. Estos sentimientos no se dan de forma gratuita en estas familias. Debes ganártelos. En tu hogar, tu papá, tu mamá te enseñó que si querías amor, si querías aprobación, si querías algo, es que había que ganárselo. No es tu derecho por ser un niño, no es tu derecho por ser mi hijo y traerte al mundo. Gánese las cosas. Y la forma de hacerlo no era esto de enseñarnos que obviamente hay que trabajar y que no seamos perezosos, no. La forma de hacerlo es cumpliendo las expectativas de los padres, por absurdas que éstas sean. Si intentas seguir tu individualidad,
buscar valores que sean más congruentes contigo, serás etiquetado como la persona problema, la hija o el hijo malo. Cuando querías algo, entonces querías cariño, entonces tus padres te manipulaban con el cariño. ¿Cómo te manipulaban con el cariño? Haga lo que yo le digo, o si no, no hay un abrazo de papá, no hay un abrazo de mamá. Mira, mamá, es que tengo las medias rotas. Claro, pero vaya, pídaselas a su papá. No estaban pues muy amigos. No pues que su papá es el santo y yo soy la mala. Nos enseñaron, les enseñaron a que el amor se condicionaba. Para que me amen y me acepten, tengo que hacer lo que el otro diga. Y si yo me atrevo a decir, no, venga, voy a seguir mi individualidad, la forma en la que hacen las cosas en esta casa a mí no me gusta, voy a seguir mi propio camino, pues me señalaban de la oveja negra y de la persona mala. Míralo tan mal hijo, mírala tan mal hija, tan desagradecido, y yo como sufrí. En mi familia hay una historia, ¿saben? Yo espero que mi familia nunca vea los videos que yo comparto porque me van a desheredar de la tierra en las uñas, que es lo único que van a dejar en mi familia. Pero bueno, en mi familia hay una historia de una señora, que la señora, yo se las conté, ya se las conté. La señora esta que tuvo las hijas y las abandonó. Ya la señora ya tiene muchos años y pues su hija mayor pues no se habla, no tiene ningún vínculo con ella. Y la señora se la pasa hablando mal en toda la familia de su hija mayor y diciendo, es que yo soy la mamá, es que yo la traje al mundo, es que eso lo tiene que agradecer. Es una mala hija porque no me está agradeciendo que le haya dado la vida. La rechacé, no la crié, nunca la quise, pero me tiene que querer. La segunda regla, siempre hay uno o más chivos expiatorios. Dado que nadie, especialmente los padres, se hacen responsables de sus sentimientos, necesidades reales, actitudes y situaciones, buscarán entre los hijos a quien culpar de todo lo que salga mal. Además, proyectan todo aquello que no les agrade de sí mismos sobre alguno de los hijos o hijos. Este hijo que lastimosamente se vuelve el saco de boxeo de la familia. Este hijo que es al que ridiculizan, este hijo que es al que culpan de todo, entonces este es el que daña a la familia, que cuando le preguntan a la mamá, ¿y cómo te parece? ¿Cómo están tus hijos? Ay, todos bien, pero este, no, no. Es el chivo expiatorio, el que encuentran para responsabilizarlo de todo, el que cuando algo se quebró no preguntan quién fue, sino que van directamente a decir fue usted. Eso lo utilizan, es una dinámica que se da en las familias narcisistas. Ahora sí, los bandos, una de las características más peligrosas, por así decirlo, emocionalmente de las familias narcisistas, hacer que los hijos tomen bandos. Eso es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque es que a estos adultos se les olvida que estos niños y estas niñas van a crecer, que ellos dos, como dos adultos, tomaron la decisión de decir, tengamos hijos. Ustedes saben que los hijos uno no se los encuentra en un paquete de Chitos, no es que un día yo abrí unas papas y hay un niño. Hay decisiones que se toman, acciones que se hacen para tener hijos. Y eso es profundamente perjudicial y ya vamos a hablar por qué. En estas familias se forman bandos. Quizá el pleito es entre la madre y el padre. Quizá de los padres contra algún hijo o hija que se atrevió a desafiar la autoridad del narcisista dominante. Quizá contra alguien más en la familia. Es muy común que cuando la madre está enojada con el padre, pretenda que sus hijos, sobre todo las hijas, se pongan de su lado. Y si no lo hacen, las incluye en el paquete del padre al que aborrece. Estos padres hacen valer la famosa frase, si no estás conmigo, estás contra mí, y no hay espacio para la neutralidad. Un hogar donde los papás se enojan y llevan a sus hijos a que tomen bandos. ¿Usted con quién se va? ¿Usted con quién se queda? Es que vea, no le habla a su papá que hoy llegó tarde y oliendo a perfume de mujer.
Vea, su papá nos va a abandonar porque seguramente tiene otra, cuando sencillamente son problemas de dos, donde los hijos no tienen nada que ver, porque uno no tiene en ningún momento que poner a los hijos en contra de su padre o de su madre, porque los problemas de los adultos son problemas de los adultos y los niños no tienen que tomar partido sobre una decisión que ellos no tomaron. Usted decidió casarse con el mujeriego, resuélvalo, pero no ponga a los hijos a sufrir y a decir es que todos los hombres son mujeriegos. No ponga a sus hijas a decir es que ustedes tienen que estar a favor mío porque no le hablen a su papá porque es un mujeriego. Es un mujeriego de pronto con usted, pero es un buen padre. Emocionalmente está, económicamente está. Entonces ya eso es un problema que usted tiene que resolver, pero la relación con los hijos no se mezcla con la relación de pareja. Usted fue el que decidió o usted fue la que decidió tenerle hijos a esa persona. Si no es el ser humano que usted necesita, siéntense como dos adultos y resuelvan su situación. Sepárense si los va a hacer estar mejor, pero respeten las emociones de sus hijos. No los pongan a tomar partido, porque cuando sus hijos crecen, emocionalmente piensan, primero, si son mujeres que para poder ser amadas por los hombres, tienen que hacer lo que esos hombres digan. Hay que someterse. Hay que decir siempre que sí para que me puedan querer. Y si son hombres, van a aprender que yo mando, yo someto y yo digo qué se hace. Y yo soy el que tiene la razón. Es profundamente delicado inmiscuir y meter a los hijos en problemas de los padres. Eso no se hace. Eso simplemente demuestra una actitud emocional infantil. Hay algo que usted no está resolviendo, hay algo que usted no resolvió que le hace pensar que los hijos tienen que odiar al papá porque es un mal marido, tienen que odiar a la mamá porque es una mala mujer. Eso es asunto de la pareja y en eso no tienen nada que ver los hijos. La otra regla, el sometimiento absoluto de los miembros de la familia. El padre o madre narcisista son la voz de la autoridad absoluta. En la casa no hay un jefe de hogar, en la casa hay un dictador y una dictadora, que es injusta, cruel, impositiva. En la casa no se maneja una libre democracia, donde mi papá y mi mamá toman las decisiones, donde si yo necesito algo, voy y hablo con mi papá y cualquiera de los dos puede tomar la decisión. No, yo tengo que ir a pedirle permiso humillándome a mi papá o a mi mamá para que me dé un permiso. Y mi mamá con miedo me dice, vaya, dígale a él a ver qué opina, porque me da miedo que de pronto se enoje. Dígaselo mañana, no le hable hoy que es que llegó enojadito o llegó enojadita. Un hogar no es una dictadura, no hay jefes. La otra regla, no se permite sentir o necesitar. Las únicas necesidades que cuentan en estas familias son las necesidades narcisistas de los padres. Hijos e hijas están para que estas necesidades sean satisfechas y lo mismo pasa con los sentimientos. Los importantes son los del narcisista. Los sentimientos de los demás no importan. Entonces, los sentimientos importantes, si mi madre es la narcisista, ella es la que más siente. Lo que yo siento no importa. Si yo soy un adolescente que necesita refugio porque alguien le dijo algo malo sobre, no sé, sobre su uniforme, sobre su forma de escribir, lo que sea, mi madre, cuando yo voy y le cuento lo que siento, en lugar de acompañarme, ayudarme, contenerme y validarme, va a decir, ¿usted sabe lo que me está pasando a mí? Esto sí es triste, lo que a usted le está pasando es una bobada. No se permite sentir porque es que la única persona que puede sentir es el narcisista. Y si es la madre, los sentimientos importantes son los de ella. Los míos como niño, como niña, como adolescente, pasan a un segundo plano donde son niñerías, donde nos van enseñando y nos van diciendo que todo lo que yo siento son niñerías, que no
le importan a nadie. Amor y respeto condicionados. No hay para todos, nunca hay suficiente. Así que hay que ganárselo. Y la forma de hacerlo es someterte totalmente al padre o a la madre narcisista. Esto crea una competencia y deslealtad entre hijos e hijas, quienes harán todo lo que puedan para conseguir algo de amor y reconocimiento que tanto anhelan. Se condiciona el amor y la atención. Les enseñan desde muy pequeños que para que los puedan querer tienen que hacer lo que mami y papi digan. Y la última regla que se sigue en estas familias es el perfeccionismo. No se admiten las fallas ni los errores. Los niños no tienen por qué gritar. Los niños no tienen por qué jugar. Yo tuve niños para que se estén quietos. Yo tuve niñas que para cuando las peine y les coloque sus vestiditos sean perfectamente delicadas y tranquilas como a mí me gusta que sean las niñas, porque es que yo no soy consciente de que tuve un ser humano. No, tuve una fotocopia de mí y en esa fotocopia de mí voy a plasmar todo lo que dejé frustrado. Todo tiene que ser perfecto, te harán sentir como persona fracasada y pagarás por ello. Acá nos cuenta una historia, la historia de Guadalupe, que son historias que nos comparte la autora de sus cursos, de sus terapias, de sus seminarios. Y esta historia es muy, ejemplifica esto. Permítanme por acá. La historia de Guadalupe. Cuando fue el terremoto de 2017, yo estaba embarazada de 5 meses. A mi mamá se le empezó a transminar agua. Puso una cubeta y cuando se llenó me marcó para que yo fuera a tirar el agua. Le dije que buscara ayuda con algún vecino. Acabé yendo a ayudarle a subirme a una escalera para bajar las famosas cubetas. Yo no quería salir porque había muchas desgracias afuera y con el embarazo estaba más sensible. Todos los días cuando ella me llama, por cortesía, pregunto cómo estás. La respuesta es siempre un dolor nuevo, una roncha nueva, una preocupación más para mí. Un día me dijo que le picó un mosco y que para eso era bueno ponerse una bolsita de té. A lo que me pidió que yo llevara una bolsita de té. No vivimos juntas. Estamos en cuarentena por pandemia y ella sugiere que yo le lleve una bolsita de té. ¿No sería más fácil que alguno de los 19 vecinos tuviera una? Cuando mi mamá me cuenta todos los días sus dolencias me genera mucha angustia, hasta que en octubre del año pasado tuve un gran ataque de ansiedad al punto de llamar a una ambulancia. Hablé con mi mamá y le dije que estaba muy cansada de escuchar todos los días la colección de nuevos males que adquirió en las últimas 24 horas. A lo que respondió: si no te cuento a ti, entonces, ¿a quién? Yo le dije: somos 120 millones de mexicanos y yo soy tu única opción. ¿Qué tal que le llames a un médico? Su doctor ya se quejó conmigo que no para de escribirle. Una tía me cuenta que un día yo me machuqué los dedos de bebé mientras estaba en la andadera. Mi mamá se desmayó. Pensé que estaba exagerando. Años después, por una hemorragia, llevamos a mi abuelito a urgencias. Por la pérdida de sangre de él perdió el conocimiento, se desplomó en el consultorio y a los 2 minutos mi mamá se desplomó detrás de él. Tuve mucho coraje con ella porque yo estaba ahí tratando de elegir por quién de los dos pedir ayuda. No confío en ella cuando se trata de una emergencia. En realidad, yo soy el papá de mi mamá. Resuelvo todo, a pesar de estar casada y vivir aparte. Cambio focos, pago con mi dinero todas las cuentas, contrato plomeros, electricistas, llevo el mando de 2 casas. Me siento exhausta. Cuando las emociones infantiles de nuestra madre hacen que ella se convierta en una carga emocional
que tengamos la edad que tengamos, que así hayamos formado un hogar, que así tengamos nuestras propias necesidades, sigan haciéndonos sentir que tenemos que hacernos cargo de ella. Y si no lo hacemos, acuden a lo que mejor se les da, la manipulación. Ahora vamos a hablar de los roles en una familia narcisista. En una familia narcisista encontramos un padre o una madre narcisistas. Cabe resaltar que ese término se utiliza para destacar que son padres que no han resuelto asuntos graves de sus propias infancias, sus miedos, vergüenzas, inseguridades, desnutrición emocional, y desde allí su comportamiento es totalmente infantil y egoísta. No se utiliza este término de narcisista para ofender, rebajar, menospreciar a los padres. No, ese término acá en el libro se utiliza para destacar que son padres que todavía no han resuelto sus propias heridas infantiles, lo que los lleva a comportarse de la forma en que lo hacen. No son malos, sino que en muchas ocasiones desconocen o simplemente se desconocen a sí mismos. La estructura familiar se crea alrededor de las necesidades del padre narcisista, y estas son las más importantes. Las necesidades del cónyuge o hijo son secundarias y no deben amenazar la imagen o reputación de la familia. Estos padres están desconectados de su verdadero ser y por lo mismo necesitan crear una imagen que vaya de acuerdo con su ego narcisista. La familia para ellos representa un símbolo de estatus y la forma de alimentar su frágil y lastimada autoimagen. Esas familias narcisistas, de puertas para afuera, son la familia ideal. Es muy importante para esos padres narcisistas, para mantener su ego a tope, como a ellos les gusta, la imagen que proyecten. Entonces siempre se esfuerzan por proyectar una imagen de rectitud, una imagen de triunfo, una imagen de véanme, formé una familia. Míreme la familia tan preciosa que tengo, míreme los hijos tan hermosos que tengo, mire los tan juiciosos que uno les dice siéntese y el niño se sienta. Mire esas niñas tan divinas que hacen todo lo que su mami y su papi les dice, pero de puertas para adentro es un infierno, donde el niño que grite, se le tire la chancla, se castiga, no se le habla porque hizo algo que papi o mami no les gustó. De puertas para afuera, la familia debe verse perfecta, aunque cuando esas puertas se cierran, se desatan los dramas, las competencias, las luchas de poder, la violencia y todo acto de sobrevivencia. Y esta palabra, cuando lean el libro, hagan lo mismo que yo, resáltenla. Sobrevivencia posible. En una familia narcisista no vivimos, sobrevivimos. Sobrevivimos porque es que eso es una cosa, eso es una selva constante donde mis papás hoy se van a enojar, se van a empezar a tratar mal y a mí me va a tocar mirar a ver a quién le hablo. Donde qué pereza, voy a llegar a mi casa y mi mamá va a estar enojada porque mi papá no llegó anoche, llegó oliendo a pachulí. Donde si llego y cuento que de pronto me caí en el colegio y me raspé la media, no me van a revisar el raspón y me van a decir cómo estás, ven, límpiate, te duele, sino que me van a castigar por haber dañado la media. Se sobrevive, emocionalmente no se vive, se sobrevive. Hay techo y hay comida, pero emocionalmente no hay nada. O en ocasiones la receta es peor, no hay comida, no hay estabilidad económica, el techo varía de acuerdo al presupuesto y emocionalmente es una locura también. Para que la estructura de la familia narcisista funcione, se deben cumplir los siguientes lineamientos. Más que planear cómo nutrir y criar a los hijos de la mejor manera para ayudarles a convertirse en adultos independientes, el narcisista decidirá qué papel debe jugar cada persona para fortalecer su propia imagen grandiosa. Digamos que cuando un narcisista arma una familia, padre o madre, esto ve a todo el mundo como un equipo de fútbol. Así sean 2 hijos. ¿Cómo voy a organizar esta gente? ¿Cómo esta gente que yo decidí traer al mundo va a cumplir
con mis necesidades emocionales? ¿Cómo es que esta gente va a nutrir mis necesidades emocionales? Entonces, el resultado es la creación de una jerarquía y represión de necesidades que asegure la ganancia de un equilibrio disfuncional que satisfaga al narcisista. Cualquier cosa que amenace este equilibrio debe ser aplastada sin excepción. El rol de cada persona dependerá de dos cosas. ¿Qué tipo de imagen grandiosa está intentando mantener el narcisista? Y lo que cada miembro de la familia puede ofrecer. Esa imagen de la familia narcisista se disfraza normalmente detrás de lo siguiente. Entonces, como les decía, se asumen roles. Acá se empieza a decir, ahorita hablamos un poquito de algunas figuras del chivo expiatorio, vamos a hablar del hijo preferido, vamos a hablar del hijo rebelde, del hijo adorado, cómo esta persona, como este padre o esta madre narcisista, esta familia narcisista, quien es el dominante allí, arma su equipo de fútbol, entre comillas, con lo que tiene. Lo primero que hay que mantener es la imagen de una familia feliz. La familia feliz es una imagen que el narcisista necesita para sostener su reputación en público, lo cual significa que los niños deben comportarse perfectamente todo el tiempo. Ya que el narcisista no está en contacto con sus emociones, no hará ningún intento de satisfacer las necesidades emocionales de los hijos, sino que esperará que esta imagen se sostenga. El resentimiento y la insatisfacción no se tolerarán. El niño que se enoja, el niño que dice esto no me gusta, es que yo no quiero ir a visitar a esa tía, es que yo no quiero que venga esa persona, es que yo quiero hacer esto. No se tolera la rebeldía, el resentimiento. No le gustó, de malas. Aquí mando yo. ¿Qué genera eso en un niño? Dos opciones. O tomas el camino de la rebeldía y me rebelo contra esta gente y yo no voy a seguir lo que me dicen, o tomas el camino de la sumisión y convertirte en un adulto sumiso es un ingrediente para el caos. La segunda regla, la imagen del éxito. El narcisista valora el éxito, así que espera que sus hijos logren ser exitosos en cualquier cosa que hagan. Y aquí dependerá cuál sea la idea del padre o de la madre sobre el éxito. En algunas familias narcisistas, esta expectativa existe, aunque los padres no hagan ningún esfuerzo para enseñar a sus hijos y guiar el camino. De los hijos se espera que llenen las expectativas de padres que solo están obsesionados con su propia imagen falsa. En otras familias narcisistas, el padre o la madre muestran el camino siendo exitosos y presionando a los hijos para hacer lo mismo. Cualquier cosa menor que un 100% es considerado como un fracaso. Que como hija o hijo recibas aceptación y aprobación depende estrictamente de tu habilidad de servir a la ideología narcisista de la familia. Se te medirá con lo siguiente: qué papel puedes jugar y si puedes interpretar el rol que sirva a la ideología de la familia narcisista, que también vendes tu imagen si representas a la familia. Este niño que solo desea el amor y la aceptación de sus padres, pero que no tiene una idea clara de lo que se requiere para lograrlo. Los hijos son completamente inconscientes de la agenda del narcisista o de que son solo un peón en el juego. Para los niños todo es un asunto del corazón, para el narcisista todo es un asunto de imagen. A los padres narcisistas, se les olvida que los niños tienen necesidades diferentes a los de ellos. Tal vez como adulto la necesidad sea que me vean exitoso, sea que vean que triunfé, que me fue bien en la vida, que convertí todas las piedras que me tiraron en un castillo. Pero eso a los niños no les importa. Un niño no quiere ser un niño ejemplo, un niño quiere ser un niño feliz. Un niño no quiere que sus padres lo presuman y que digan, mira lo juicioso que es. No, un niño quiere que sus padres estén orgullosos de él. Aquí les voy a contar la historia de Luz, que habla exactamente ejemplifica
estos roles. Recuerden que estas historias son historias que nos comparte la autora de historias de asistentes a sus seminarios y conferencias. Para mi madre teníamos que hacer las cosas bien, tal como ella quería, y si no, no estaban bien hechas. A mí me ponía siempre a trapear porque decía que era la única que le hacía caso de cómo tenía que hacerse. Su casa siempre tenía que estar reluciente, porque si no, ¿qué iba a decir la gente? Hasta la fecha, si hay necesidad de ayudarla con el aseo, se enoja si no es como ella dice. Recuerdo cómo me abofeteaba si no pronunciaba bien las palabras y pobre de mí si se lo decía a alguien. O cómo se enojaba conmigo porque era una niña muy asustadiza en la oscuridad y si me quería ir con mis padres en la noche se enojaba y me decía que no, que mi miedo era solo mi imaginación. Mi madre, como muchas, tenía que trabajar y cuando se iba me dejaba a cargo de mis hermanas menores y me daba la responsabilidad de que mi hermano no se saliera. Él es mayor que yo. De todo tenía que pasarle el chisme. Me decía que mientras ella no estuviera, yo era la mamá. Y me decía cómo tenía que castigar a mi hermana, la mediana, si se portaba mal. Sobre esto cargo una culpa enorme, porque sé que le hice mucho daño a mi hermana. Cuando fui creciendo, me decía su frase favorita: la suerte de la fea, la bonita la desea. Sobre esto no hay mucho que decir. Mi madre desde siempre critica su cuerpo, se siente gorda, tomaba pastillas para adelgazar y bueno, yo mucho tiempo también lo hice de la misma manera. Podría escribir un libro sobre lo difícil y doloroso que fue vivir esa infancia y la forma en cómo me trató mi mamá. Sí, hoy entiendo que no es mala persona. Comprendo su historia de cómo mi abuela fue muy rígida con ella y cómo la despreciaba en muchos sentidos. Mismo caso que vivió mi abuela con su madre. Mi mamá ahora es muy cariñosa con nosotros, pero cuando fuimos niños no lo era. Ahora esos patrones de conducta los he vivido. Hace poco más de un año me separé del papá de mis hijos después de 16 años de relación y veo cómo le dejé completamente la responsabilidad de mí, mi felicidad, mis decisiones, mi economía, mi autoestima. La historia con él se resume en que continuamente le encontraba conversaciones con mujeres a las que trataba súper bien, haciéndoles propuestas y usando nombres cariñosos con ellas. A mí solo me llamaba por mi nombre. Teníamos peleas constantes, llenas de agresiones verbales. No me separaba porque tenía bien tatuado eso de que el matrimonio es para siempre y que nadie iba a tratar a mis hijos mejor que su padre. Cabe mencionar lo celosa que es mi madre, lo coqueto que siempre ha sido mi padre, y a pesar de problemas muy fuertes que han tenido, no se separan, aunque ella tomó bien el hecho de que yo sí lo hiciera. La frase favorita de mi papá es: mínimo tener quien te acerque un vaso de agua cuando estés viejo y enfermo. Y cuando les he hecho la pregunta de si ellos se aman, simplemente la evaden. Mi ex marido me insistía en retomar la relación y mis ideas llegan a bombardearme diciéndome que nadie mejor que él para tener esa familia, sumando que me dice que ya tomó terapia y le dieron de alta. Pero cuando estoy cerca de él, para platicar, mi cuerpo se estremece, queriendo salir corriendo en muchas ocasiones, y cacho cómo me empiezo a comparar con él, que es mejor que yo, más fuerte y decidido. Me espejeo con él en todas mis inseguridades y mis miedos salen a la luz. Esto último lo escribo con un nudo en la garganta porque quiero ser más clara conmigo, decidida y entenderme mejor. Es decir, saber si lo amo o no, o para qué soy buena, cuáles son mis habilidades y cualidades, porque tampoco me gusta mi trabajo y me cuesta mucho tomar decisiones. Siempre crecí con la idea de hacer lo que tenía que hacer. Cuando crecemos en un hogar donde hacemos lo que nos mandan a hacer, lastimosamente, lo hablamos ayer en el segundo capítulo, nos relacionamos con personas que repiten, que reproducen en nuestra vida ese patrón. Ahora vamos a hablar de las consecuencias de una familia narcisista. Vamos a hablar de los roles, perdón. Vamos a hablar de los roles y al final las consecuencias. Ya iba a terminar. Los roles en la familia narcisista. El drama
narcisista es como un espectáculo en el escenario y cada persona juega su parte. Los roles típicos de una familia narcisista son los siguientes. Tomen papel y lápiz y si se identifican, me cuentan. El facilitador, el que solapa y apoya al narcisista. Es generalmente el cónyuge o una de las hijas. La pareja facilitadora atiende las necesidades básicas del cónyuge narcisista y ayuda a conseguir un frente feliz. Ayuda a crear excusas para la persona narcisista. Lo que el facilitador desea realmente es la aprobación y aceptación del narcisista, que solo podrá conseguir si se porta bien y actúa de acuerdo con lo que el narcisista desea, sin causarle problemas. Cuando el facilitador no está ayudando activamente al narcisista, debe orbitar y permanecer a su lado. Esto ayuda al narcisista a mantener un sentimiento de grandiosidad y control. El facilitador es ese que es como el asistente del padre narcisista, el que lo apoya, el que le aplaude todo lo que hace, el que le dice, sí, papá, es que ellos son los malos, sí, hijo, sí, mi amor, es que ellos son los malos, quien es la sombra y el secretario del narcisista. Y lo único en realidad que desea es que el otro le acepte, que el otro le quiera. El segundo rol es el hijo favorito o niño dorado, el héroe de la familia. Los narcisistas buscarán un hijo o una hija al cual moldear a su propia imagen. Normalmente es él o la primera, pero puede ser el segundo. Depende del talento, atractivo, habilidad, inteligencia y qué tipo de agenda tenga el padre o madre narcisista. Por ejemplo, si en esa familia se valora la imagen física y el primer hijo o hija no es tan atractivo, ellos darán este rol al segundo. Estos niños crecen creyendo que son especiales cuando en realidad han sido simplemente moldeados a la imagen del narcisista. Llegan a creer que son mejores que sus hermanos e incluso los tratan como si fueran el jefe. El niño dorado, donde el padre o la madre narcisista depositan toda su atención. Lo llenan de atención, tratan de que sea un mini-mí. La tercera, la madre adoptiva. La cuidadora de la familia, así como en la historia de Luz. Cuando la madre, el padre, deposita el cuidado de sus hijos en un hijo más, en el más grandecito. La madre, padre narcisista está demasiado preocupado consigo mismo como para satisfacer las necesidades de sus hijos. Y su esposo facilitador está demasiado preocupado con las demandas de la narcisista. Cuando hay muchos niños en la familia se designará uno, casi siempre una hija, para que juegue el rol de la madre adoptiva. Esta niña adulta tendrá que atender las necesidades de sus hermanos menores y se le hará responsable del bienestar y conducta de ellos. Para cumplir con su papel, la madre adoptiva tendrá que reprimir sus emociones, convirtiéndose en una adulta sobredisciplinada y rígida. Cuando le damos ese papel, digamos, a uno de los hijos, de que cuide, de que se quede con los hermanitos mientras uno de los padres trabaja, le estamos haciendo un daño grandísimo a ese hijo o a esa hija, porque le estamos quitando etapas que debería de estar viviendo. No tiene por qué estar cuidando hijos que esa persona no trajo al mundo. No tiene por qué estarse haciendo cargo de la educación, del bañar, del vestir, del acompañar a hacer tareas a hijos que son la decisión de adultos. Ahora está el chivo expiatorio, el bote de basura de la familia. Las personas narcisistas necesitan de alguien a quien aventarle sus frustraciones y su ira no asumida. Normalmente es el segundo hijo o hija o el más extrovertido, a quien se le designará el rol de problemático. Los demás miembros de la familia probablemente seguirán el ejemplo de la madre o padre narcisista y sin darse cuenta se desquitarán con él o con ella, avergonzándolo y haciéndole sentir que es la oveja negra de la familia. El chivo expiatorio, este que utilizan para responsabilizarlo de todo, para decir es que es un mal hijo, es que mire cómo es de rebelde, es que me va a sacar canas verdes. El hijo o hija perdido, él o la invisible de la familia.
Cualquiera de los hijos o a quien no se le ha otorgado el rol de favorito, madre adoptiva o chivo expiatorio, será descuidado y alentado a no causar problemas. Crecen con un sentido de no saber quiénes son o cómo encajar en el mundo, junto con una profunda sensación de vergüenza e inferioridad. Simplemente es ese hijo que cuando va y necesita algo, va y se lo pide a mamá y mamá lo manda a donde papá. Va y se lo pide a papá y papá le dice diga a la mamá y ahí nadie la resuelve. Y al final, la mascotita, el bufón de la familia. Casi siempre él o la menor son los payasitos de la familia, quienes crean todo tipo de situaciones cómicas para cubrir la disfunción de la familia. El hijo que trata de arreglar todo, que trata de que todos se rían, de que todos estén bien, pero en realidad lo único que está buscando es que se aligeren un poquito las cosas en casa. Las consecuencias de una familia narcisista son muchas, entre ellas, al designar roles para cada persona, la familia se convierte en una lucha de sobrevivencia. Se deja a cada niño luchando por pedazos de atención y de aprobación del padre narcisista. Esto crea en cada niño o niña la creencia de que el amor es una competencia y obtenerlo depende de jugar tu papel. Esta es la consecuencia de repartir roles en nuestro hogar, como si se tratara de un juego de ajedrez. Tú vas a hacer esto, tú te vas a encargar de lo otro, tu tarea es esta, tu tarea es la otra. Profundamente perjudicial, porque vamos a crecer siendo adultos perdidos, adultos que pensamos que en realidad algo está mal con nosotros y los adultos nos responsabilizan de sus errores. Vamos a crecer pensando que en realidad algo está tan mal con nosotros que lo tenemos que cubrir. Y bueno, mis queridos, este ha sido el final de este tercer capítulo. Ya aprendimos, ya entendimos que cómo funciona la dinámica en las familias narcisistas. Lo más importante con entender esto es no repetir, no repartir culpas y comprometernos con el sanar, comprometernos con la no repetición. Si nosotros decidimos formar una familia, si decidimos tener hijos, no seguir repitiendo estas cosas. ¿Para qué? Ser el familiar, ser la persona que corte ese lazo de maltrato, no seguir repitiendo lo que nos hicieron a nosotros porque eso no nos va a servir de nada. A los miembros del canal los invito a que no se vayan, ya termino acá y me conecto con ustedes en nuestra noche de oráculo. Espero que les haya gustado este tercer capítulo, espero que les esté gustando el análisis y resumen del libro. Y van aprovechando este tema de familias, ¿qué otro tipo de familias existen? Las familias funcionales. Es más, acá en el libro nos explica cómo son las familias funcionales. Se los voy a leer así de pasoncito. ¿Cómo son las familias que no están ahí salpicadas por esta disfuncionalidad? Las familias funcionales, hay comunicación abierta, hay expresión libre de los sentimientos, las reglas están establecidas, el respeto hacia cada persona, respeto a la libertad de cada quien, el sistema consistente de valores, las actitudes rígidas, la flexibilidad de criterios, la adaptación al cambio, la atmósfera agradable, gente sana, independencia y crecimiento, confianza y amor. Esas son algunas de las características de una familia funcional. Una familia donde las opiniones y las necesidades de los miembros son tenidas en cuenta, donde se trabaja y se entiende que una familia es un equipo, es un proyecto de vida, por así decirlo, que tenemos que dar y poner lo mejor de nosotros para que funcione, para que esos hijos crezcan sin todas esas cosas que nos contaminaron y que nos dañaron a nosotros. Entonces, ahí te respondo, Iván. El otro tipo de familias son las familias funcionales. Maravilloso como Lidia poder decir,
tengo una familia funcional es algo que no muchos podemos decir. Muchos crecimos en entornos muy disfuncionales y ahora la tarea es identificar cómo esa disfuncionalidad nos afectó en nuestra forma de relacionarnos. Entonces, mis queridos, no siendo más, ha sido un placer compartir este rato con ustedes. Mañana les comparto unos videitos, mañana no nos vemos, nos volvemos a ver el domingo, ¿listo? Yo creo que temprano igual yo les dejo el recordatorio. Estos ejercicios y esas características igual se las voy a estar compartiendo la otra semana en pequeños videos para que los repasen, porque yo sé que ven el directo, en el video y ya después como que a uno se le olvida, entonces se los voy a compartir la otra semana, todas estas características y algunos ejercicios que nos comparte para poder ir desvinculándonos, porque no es un proceso que se haga de la noche a la mañana, se los voy a ir compartiendo, ¿listo? Que tengan una noche bonita, que tengan un feliz fin de semana los miembros del canal. Recuerden no irse en un momentico, termino acá y ya activo el chat con ustedes. Que sueñen bonito, que vivan bonito. Ha sido un placer. Adiósito. Hasta luego. Chao. Hola. Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este nuevo directo en Mentes Positivas. Feliz noche de domingo para todos. Qué bueno vernos hoy por acá. Hoy vamos a continuar con el análisis que estamos haciendo del libro Sanando la herida materna de Aura Medina. Ya hemos hablado de los primeros 3 capítulos, apenas llevamos 3 capítulos, se me estaba olvidando. Ya hemos hablado de los primeros 3 capítulos, hemos hablado un poco acerca de cómo se crea esta herida materna, de cómo nos afecta, la manera de relacionarnos con los demás. También estuvimos hablando el viernes del nido narcisista, de lo que es crecer en una familia narcisista y de cómo eso puede afectar nuestra vida. Hoy vamos a hablar del capítulo 4. El capítulo 4 nos lleva a preguntarnos, nos habla de los hijos buenos y de los hijos malos, teniendo en cuenta que esto lo vamos a hacer desde la perspectiva de las enseñanzas del libro y desde las creencias de una madre narcisista. Cómo una madre narcisista puede etiquetar a sus hijos como hijos buenos y como hijos malos. ¿Cuándo se da lugar a esto? ¿Cuándo se da lugar a cargar con esas etiquetas, con esta estigmatización, por así decirlo? ¿Y por qué es importante para nuestro crecimiento personal, para nuestro avance personal, deslindarnos de esas creencias? Entonces los invito a que me acompañen hoy analizando otro capítulo de este libro, que como les dije, como es un libro bastante extenso, es un libro bastante largo, como se darán cuenta, vamos a estar hablando de él, yo creo que hasta mitad de semana, yo creo que hasta el miércoles o jueves más o menos. ¿Por qué? Primero porque es un tema que, bueno, es un tema que vale la pena que toquemos a fondo, es un tema que vale la pena que profundamente hablemos de él, capítulo por capítulo. Hay muchas cosas que aprender sobre la manera en cómo nos relacionamos en algún momento con nuestra madre y también la manera en que nos relacionamos con nosotros, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestras amistades. Entonces es mucho lo que tenemos que aprender. Segundo, porque les recuerdo que tengo abierto un sorteo y una invitación. Tengo abierto una invitación primero que todo para un sorteo y como se habrán dado cuenta en los otros videos, les voy a recordar aquí que me pueden enviar al correo del canal sus historias sobre su herida materna o sobre el niño interior herido que de pronto habite en alguno de ustedes. Con esas historias voy a hacer un podcast que les voy a compartir. Yo creo que la semana de arriba, la otra semana, la última semana de abril más o menos les comparto el podcast. La idea es hablar sobre estas historias, obviamente de una forma anónima. Todos los datos que ustedes me envíen, yo en ningún momento voy a exponer el nombre de ninguno de ustedes y con las personas que me envíen la información, que me envíen las historias, van a participar de un sorteo. El sorteo, como les conté, es que a 5 de ustedes les voy a enviar el libro, este libro que estamos trabajando aquí, que estamos tratando de entender y de analizar juntos, y también una sesión de terapia de constelación familiar de sanación ancestral. Entonces les abro la invitación, los voy a saludar por acá y
iniciamos con este capítulo 4 que nos habla de la hija buena, la hija mala, los hijos buenos, los hijos malos, y vamos a hablar un poquito de cómo en ocasiones nos convertimos en la oveja negra cuando decidimos rebelarnos contra algunas de las creencias erróneas o de las formas de educarnos de nuestros padres, concretamente de nuestra madre, que es de lo que habla el libro, que nos damos cuenta que no es beneficioso para nosotros, que nos hace daño y que a veces en ese acto de rebeldía, pues somos catalogados de esta manera. Entonces, Iván, Soledad, Yolanda, Juadison, Alexa, Paddy, Elizabeth, muy buenas noches. Patricia, qué bueno verte por acá. Elizabeth, ahorita te dejo por acá anclado el correo, igual en los videos anteriores, hay un comentario anclado con el correo. Ahorita al finalizar también les dejo acá el correo para que lo tengan. Pedro, Cora, muy buenas noches. Ofir, Diana, Elizabeth, gracias a ti, gracias a ustedes. Y bueno, empecemos a hablar de este cuarto capítulo. El cuarto capítulo se llama Hija Buena, Hija Mala, Hijos Buenos, Hijos Malos. Para empezar ese capítulo, el capítulo comienza con un poema que no quería dejar de lado leerles. Se llama Poema a una madre narcisista. Madre querida, ¿por qué me niegas tu amor? Solo encuentro frialdad cuando busco tu calor. Mientras me llenas de culpas, de traumas y de dolor, yo siempre me esfuerzo en hacer todo mejor. Pero por mucho que me esfuerzo, para ti no es suficiente. Dices que no soy buena, ni hábil, ni inteligente. Entre maltrato y castigo lamentas que haya nacido. Dices que te vas a matar si no me puedes dominar. A mí no me parece normal tu chantaje emocional. Cansada de tu maltrato, se me acabó la paciencia y me protejo de ti con sutil indiferencia. Lucía Herrero, Izquierda. Como muchísimas veces, como les decía hace un momentico, cuando decidimos salirnos del nido narcisista, cuando decidimos decir, la manera en la que mis padres, mi madre me trata es una manera que me causa dolor, la manera en la que se refiere a mí, la manera en la que me dice, como nos lo dice el poema, que soy una decepción, que te arruiné la vida, como en algunas ocasiones algunos padres empiezan a chantajearnos por no hacer lo que ellos quieren, cobrándonos un precio que no sabemos cómo pagar por el simple hecho de habernos traído a este mundo. Entonces nos recalcan, y acá como lo contaba la historia, algunas mujeres que, algunos padres o algunas madres, en concreto este libro habla de las madres, pero igual lo vamos a ampliar a los dos, a las dos figuras, pero como algunas madres ejercían ese control sobre sus hijas, sobre sus hijos, cobrándole un precio altísimo por el hecho de haberles dado la vida y que ellas ya no sabían qué más hacer. Sus madres querían decirles cómo vivir, cómo comportarse, con quién relacionarse, qué hacer, qué no hacer. Querían seguir manejándoles como si fueran marionetas, y cuando en algún momento de la vida llegan a una edad donde digamos hay un despertar o digamos se cansan de esa situación y deciden, ok, esto no es justo, yo soy consciente que hay algo que agradecer, pero si me paso toda mi vida agradeciendo el hecho de que me hayas dado el regalo de la vida, que me haya servido como un puente para llegar a este planeta, a este mundo, ¿qué va a ser de mí? ¿Dónde quedo yo? ¿Dónde quedan mis expectativas de ser un ser aparte de ti? Voy a tener que seguir viviendo mi vida como si fuera simplemente una fotocopia, como si fuera una extensión de ti, que la única razón que tiene de vivir es seguir tus mandatos, tus preceptos y cumplir tus sueños frustrados. Acá nos hablan de las hijas atrapadas en la caja de los condicionamientos maternos. Nos habla que esos condicionamientos, esas creencias, esa manipulación que ejerce una madre narcisista sobre sus hijas, es como meterlas en una caja en la cual ellas tienen la llave. Entonces te dejo salir, te doy mi cariño, ejercen un chantaje emocional con: ¿quieres que te quiera? ¿Quieres que te acepte? ¿Quieres que me preocupe por ti? Haz lo que yo quiera. Entonces, más adelante hay un capítulo muy bonito del que vamos a estar hablando mañana, que habla de abrazar lo femenino y abrazar lo masculino, de cómo en ocasiones estas madres lo que intentan es esculpir a sus hijos y a sus hijas, como si fueran un proyecto, un pedazo de barro, donde ellas dicen: voy a cortar lo que a mí no me guste y lo voy a hacer como. ¿Cuál es la forma que encuentran algunas madres, estas madres y estos padres narcisistas?
mediante el chantaje emocional. Te voy a dar mi afecto cuando hagas lo que yo quiera, pero de la misma manera te lo voy a quitar cuando te atrevas a rebelarte. Acá cuando nos habla de las hijas buenas, se los resumo de entrada antes de explicarles y de leerles todo el capítulo. Las hijas buenas son las que hacen, los hijos buenos son los que hacen lo que sus padres, lo que su madre concretamente quiere que haga. Hacen exactamente, viven exactamente como ellos les dicen, como ella les dice. Entonces esta madre les aprueba las amistades, les aprueba las parejas, les aprueba los trabajos, les aprueba la forma de vestir, de vivir y de pensar. Cuando deciden rebelarse en cualquiera de estos ámbitos y decir, es que yo voy a defender mi individualidad, me voy a relacionar con quien yo quiera, voy a manejar mi vida de la manera que a mí me parezca y si me va bien, perfecto, si me va mal, pues nadie va a sufrir en carne ajena, nadie aprende en cuerpo ajeno. Estas madres los catalogan como hijo malo. El hijo malo entra a ser el hijo rebelde, el hijo que decide escribir su propia vida a base de sus errores, de sus enseñanzas, el que decide andar su propio camino, aunque le cause mucho miedo andar ese camino, lo hace porque o una de dos, o se cansa de la represión que ejerce su madre sobre él, se cansa de sentir que tiene todo el tiempo como a su madre aquí pisándole la cabeza y no le deja pensar porque tiene miedo de qué va a decir su madre si llevo una chica o un chico a mi casa, qué va a decir mi madre si le cuento estos que les da miedo contarle a su madre que se van a cambiar de trabajo, estos que empiezan a trabajar o a estudiar lo que su madre les pide que hagan. Entonces, las hijas, los hijos atrapados en esta caja de los condicionamientos maternos, en verdad es así. A través de los años, cada vez que intentamos salirnos del molde, de no ser complacientes, de decir que no, de no poner un límite, esto último sobre todo, acá nos habla como tal de su historia personal, de poner un límite, esto último sobre todo con los hombres en mi familia, me entra una culpa tremenda y muchas veces siento como que me colapso y me lleno de culpa y miedo. Este patrón que menciono, mi dificultad de establecer límites con los hombres importantes en mi vida, me remite a mi padre, por supuesto, pero en realidad el patrón lo aprendí de mi madre. A pesar de la fuerza que tenía, siempre toleró abusos de su padre y del mío, su esposo de muchos años e incluso de otras parejas. En realidad, no importa qué tan abusivo fuese mi padre, si ella no lo hubiese permitido, muchas cosas no hubieran pasado. Acá nos cuenta una historia. Esta historia que les voy a compartir es de una de las asistentes a los talleres y terapias que ofrece la autora del libro. Estas historias se las comparto porque ella las utiliza para ejemplificar el tema, el capítulo, ¿listo? Crecí en una familia totalmente disfuncional. Mi padre era un hombre muy agresivo. Mis hermanos y yo siempre le tuvimos mucho miedo. Todas las tardes, cuando se acercaba la hora de su llegada, cada uno se iba a su cuarto y se encerraba. A veces esto nos salvaba. En otras ocasiones nos llamaba para que bajáramos a cenar juntos, y a la menor situación que no le gustara, explotaba en contra de alguno o de todos. Pero la peor parte se la llevaba mi madre. No puedo recordar cuántas veces escuché gritos de él y el llanto de ella, y entre más lloraba mi madre, más se enojaba mi padre y más la insultaba y hasta la golpeaba. Cuando cumplí mis 15 años, le pedí a mi madre que de regalo nos fuéramos lejos, que dejara a mi papá, que hablara con su familia, que pidiera ayuda, pero era inútil. Se lo pedí muchas veces, pero ella se quedó siempre a su lado, aguantando mil formas de abuso de él. Con los años me fui de esa ciudad, estudié como pude una carrera universitaria, tuve un novio y me casé muy joven. Muy pronto él empezó a gritarme y a querer golpearme. Afortunadamente decidí acudir a grupos de ayuda y a terapia a sus espaldas, y esto me dio el valor para dejarlo. Cuando lo hice, viajé a casa de mi madre, que no la había visto desde que dejé la casa. No quería regresar y encontrarme a mi padre, pero a ella le hablaba con frecuencia. Ella sabía todo de mi vida, todo excepto lo de la violencia. No quería causarle más penas, ya que con los suyos ella tenía.
En esta ocasión decidí regresar. Mi padre ya era viejo, estaba enfermo y casi no salía de su cuarto. Con suerte, ni tenía que verlo. Estuve unos días con ella y con mis dos hermanas que seguían viviendo allí. Mi hermano se había ido y casi no lo veían. Supongo tampoco quería saber nada de lo que allí pasaba. No le dije a mi madre en un inicio. Quise pasar unos días agradables, pero el último día de mi estancia con ella le conté que estaba divorciándome y las razones de ello no podía creer y las razones de ello. No podía creer su reacción. Se enojó mucho, se fue de la sala y me dejó allí sin decirme nada. Más tarde, cuando la busqué para despedirme, casi ni me miró. Solamente me dijo: ¿cómo es posible que estés tan loca? ¿Divorciarte? Esto es lo último que esperaba de una hija mía, aún de ti. Cuando pude responder y le dije: madre, él es un hombre muy violento, me llegó a pegar varias veces, me miró y me contestó: si yo he aguantado, tú también puedes aguantar. Berta. Esta es la historia de Berta. ¿Qué pasa? Esta historia nos ejemplifica cómo cuando nos salimos de la caja de los condicionamientos y de las creencias maternas, nuestra madre lo que busca con meternos en esa caja es que pensamos y vivamos lo mismo que ella. Entonces se hace muy fácil juzgar, y juzgar, como en el caso de la historia de Berta, si decides salirte de algo que la otra persona aguantó. Entonces el mejor ejemplo es: si yo lo aguanté, tú lo pudiste haber aguantado. Entonces, como nos decía el autor al inicio del libro, muchas de las heridas emocionales que se causan en ocasiones con la madre y cómo estas hijas en ocasiones se vuelven más afín a estar con el padre, lo defienden en ocasiones y lo ven como un ejemplo, aunque no haya sido un ejemplo, aunque no haya sido un apoyo, aunque haya estado físicamente, pero no emocionalmente para ayudar en la crianza de sus hijos. Para ayudar emocionalmente y acompañar a sus hijos y guiar a sus hijos, muchas veces se crea no es un odio, pero digamos que es un sentimiento de no admiración con mamá. Recuerden que al inicio del libro lo hablamos. Mamá es como un espejo para nosotros. En nuestros primeros meses de vida vemos el mundo a través de sus ojos y pensamos que ella es el centro de todo. A medida que vamos creciendo, ella se convierte en una guía que nos enseña a amar, a amarnos y a recibir amor. Si ella es un espejo roto, lo que va a reflejar va a ser distorsionado. Entonces, muchas veces una de las causas, una de las, ¿cómo se dice? Digamos, uno de los síntomas, porque no me acuerdo, no encuentro la palabra exacta, uno de los síntomas para ver que tenemos una herida con mamá es juzgarla muchísimo por las cosas que hizo en relación con nuestro padre, defender a nuestro padre y decir: es que si mi mamá no se hubiera comportado de esa forma, la familia hubiese sido perfecta, papá era atento, papá estaba allí. ¿Qué aprendimos en el capítulo 3 cuando hablamos de las familias narcisistas? El que secunda al narcisista es cómplice, simplemente. Y ustedes saben que uno peca por acción o por omisión. Simplemente. Si yo digo, digamos, dejo de lado la opción de ayudar, digo, es que me voy a desprender del poder ayudar, es que yo puedo hacer algo diferente, pero es que no la voy a contradecir, pues en realidad ese evitar pelear con mamá, ese evitar que su esposa se sintiera mal, causó un daño en sus hijos. Entonces, una de las cosas que hay que entender, y que no se trata de repartir culpas, sino que de ser muy consciente que los dos, si en el caso de los dos padres, estar presentes durante nuestro proceso de crianza, tuvieron responsabilidad, el que hizo y el que no hizo, el que se hizo el loco y miró para otro lado y dijo: el problema no es conmigo. La autora lo ejemplifica perfectamente con su historia personal, como ella veía a su madre, como una mujer rígida, una mujer que le exigía demasiado, una mujer que siempre estaba exigiendo de ellas, comparando, y que ella quería simplemente ser como su madre. Se comparaba con ella y decía: mi madre es una mujer alta, esbelta, bonita, talentosa, y yo soy una niña que siempre ha tenido una propensión a subir de peso, nada se me da bien, siento que soy la rebelde y la oveja negra de la casa. Pero ella veía a su padre como: qué pecado de mi papá,
¿Qué pecado de mi papá? Mi mamá, ¿cómo se comporta con él? Es que yo tengo que defenderlo porque mi mamá habla mal de él con el tiempo. Y ella cuenta que ya después de haberse casado, después de haberse divorciado, después de haber tenido su hija y su hija ya ser prácticamente una adolescente, ella se dio cuenta cómo estaba repitiendo lo mismo, cómo defendiendo a su padre y pensando que su madre había sido la causante de todo, estaba haciendo que esa herida siguiera creciendo en ella. Y tuvo que entender, y habla de que hizo por 2 años, hablaba de que más de 2 años, en esto, esto es del capítulo 6 más o menos, que por más de 2 años ella estuvo en muchos talleres y en muchas terapias, conectando con sus emociones, conectando con su feminidad, porque se había desconectado de su feminidad por estar allí tratando de agradarle a su padre, porque como encontró que no podía agradarle a su madre, entonces el objetivo era agradarle a este. Se dio cuenta que como ya no podía hablar con él, ella dice que aún después de muerto, aún después de haber fallecido, hizo estos ejercicios de sentarse mediante la visualización a hablar con él y a decirle, es que sí tengo reproches que hacerte, es que en realidad yo te defendí cuando no, yo no tenía que defenderte. Y es algo que también tenemos que aprender cuando somos hijos. Y lo hablamos en el capítulo 3 y se los repito acá. La relación de nuestros padres es algo de ellos dos. Cuando los hijos tomamos un partido, simplemente nos estamos dejando manipular por dos adultos irresponsables emocionalmente, que como lo hablamos en el capítulo 3, si no han visto el video, los invito a que lo vean, de las familias narcisistas, los dos tienen responsabilidades, los dos, hasta el más sumiso, hasta el que ustedes dicen es que se deja, tiene responsabilidad por omisión. No es el que causa el daño, no es el que castiga a los hijos, no es el que los maltrata, pero se hace y mira para otro lado. Dejo que la madre les grite, dejo que la madre los castigue, dejo que la madre los compare y los humille, y yo simplemente me hago de los oídos sordos y digo, es que es la mamá, o viceversa, es el papá, entonces mira, yo no lo puedo desautorizar, y por no tener una comunicación fluida como pareja, dejo que vaya y maltrate a mis hijos, porque pues tengo que dejar, no lo puedo desautorizar, y desautorizar, yo no tengo hijos, aclaro primero que todo eso, pero desautorizar a la pareja no tiene nada que ver con decir, mira, esta no es la forma de hablarles. Si a ti te gusta hablar a los gritos, que te hablen a los gritos, funciona para ti. Pero si estamos criando hijos, personas que, digamos, los niños, cuando nacemos, somos esculturas, hojitas en blanco. Si estás escribiendo con rabia sobre esas hojitas, dime qué van a quedar, las huellas que van a quedar. Después, hasta cuando ellos no estén, porque es que a los padres se les olvida que no van a ser eternos, después de que ellos no estén o después de que esos hijos tomen su propio vuelo, ese sufrimiento, ¿quién lo va a reparar? Ahora, lo que les decía hace un momento, si una hija o un hijo internaliza las creencias inconscientes de la madre, las creencias de no soy suficiente, como lo hablaba en esta historia, antes de esta parte, les leo una parte que dejé acá para cerrar de la historia de Berta. Mientras escribía esta historia compartida por una de mis alumnas, no pude evitar pensar qué tan dañadas tenemos que estar para creer que es nuestro deber quedarnos en un matrimonio, en una unión tóxica, aguantar insultos, desplantes, incluso golpes. ¿Qué sistema de creencias, qué sistema de valores tan caóticos nos han heredado las abuelas y las madres, por el cual es preferible aguantar abusos, violencia, humillación, que romper con las reglas sociales e injustas e inhumanas creadas para algunas mujeres? Y qué ciegas tenemos que estar para no darnos cuenta de lo absurdo y cruel de esta situación. Acá me dirijo a muchas historias que ustedes me han contado en comentarios. Algunas de las historias que me han mandado al correo las he estado leyendo, como en ocasiones cuando llegan a casa y dicen, mira, el príncipe se convirtió en sapo. El príncipe con el que me casé, la princesa con la que me casé se convirtió en una bestia y no quiero seguir allí. Y empezamos a escuchar a mamá o a papá, es que uno se casa para toda la vida. Es que los hijos, que van a decir, es mejor que esperes a que tus hijos se vayan de la casa para separarte y te quedas allí como una mujer con la cabeza agachada, reprimida, aguantando gritos e insultos, o te quedas allí como un hombre aguantando gritos, insultos, frialdad, lejanía y una cantidad de cosas, traiciones, pero
supuestamente lo que venden las creencias, y en ocasiones vivimos con esquemas de creencias de nuestras abuelas o de las abuelas de nuestras abuelas. Los tiempos cambian, adaptarnos a los tiempos y por eso más que todo, digamos que el boom de estos temas, el boom de entender y de tomarse el trabajo de decir, Dios mío, es que sí tengo cosas que sanar, este boom de entender que tomar terapia no está mal, saben que es algo que yo veo con muy buenos ojos porque nos invita y nos hace ver que probar y que tocar nuestras partes sensibles, las partes dolorosas de nuestra historia no está mal, no nos convierte en personas defectuosas, nos lleva a mirar que casi todos tenemos alguna herida que resolver y como lo decía en el capítulo 2 del libro, por mejor que haya sido la crianza de nuestros padres, por amorosos que hayan sido, siempre hay algo. Siempre hay algo y cuando buscamos ese algo lo encontramos, lo sanamos y la vida cambia. Entonces en ocasiones yo los invito a que cuando ustedes se encuentren cuestionándose y ustedes se encuentren diciendo, es que siento que es un pecado cuestionar a mi mamá y es que ella ya no está acá en este plano, es que siento que es un pecado cuestionar a mi papá, ellos hicieron lo mejor que quisieron, sean conscientes que allí no es la voz de su conciencia la que está hablando, son las creencias y la programación que marcaron con fuego en su mente. En su mente está esta programación de papá y mamá no se cuestionan. Papá y mamá fueron perfectos, me golpearon, me abandonaron, fueron perfectos. Y recuerden que esto no se hace para castigar, para sentar a nadie en el banquillo de acusados, sino para reconocer que no son seres divinos, son seres humanos. Cometieron errores y esos errores, si me están perjudicando mi forma de vivir, tengo que enmendarlos. Y si como padre o como madre me doy cuenta que estoy repitiéndolo, pues ¿qué hago? No me voy a empezar a dar látigo, no voy a ir a arrastrarme de rodillas por 7 barrios. No, voy a asumir el compromiso de, en caso tal, tomar terapia y en caso tal decir, es verdad, yo le he hecho esto a mis hijos, yo he repetido, soy consciente en este momento de que tal vez con la forma en la que creo, en la forma en la que me relaciono con mis hijos, les he causado algún daño y me comprometo conmigo a empezar a revisar esas creencias, a dejar de creérmelas y a partir de este momento, tenga la edad que tenga, ser un mejor padre, ser una mejor madre para mis hijos. Ahora sí, ¿cómo se define esto de los buenos y los malos hijos? Si un hijo internaliza las creencias inconscientes de la madre, esas creencias de no soy suficiente, entonces obtiene la aprobación de esta, pero se ha traicionado a sí mismo. Cuando decidimos vivir como una extensión de nuestra madre, cuando decidimos hacer lo que ella nos dice, vivir como ella nos dice, juntarnos, casarnos, divorciarnos de quien ella nos dice, nos estamos traicionando a nosotros mismos. Si ella no internaliza estas creencias, si ellos no internalizan esas creencias y afirman su propio potencial, se dan cuenta de que la madre puede tomar esto como un rechazo personal. Cuando tu madre te dice, y yo no estoy hablando con esto de no escuchar a los padres, de no tomar su opinión en cuenta, pero cuando tu madre empieza a tener los hilos del titiritero, cuando empieza a decirte, esa persona no me gusta para ti, aléjate, porque no me gusta, mira el color que tienen los ojos. Si ustedes se ponen a ver, más que todo cuando uno es adolescente, que empieza como a tener los primeros novios, las primeras novias, las primeras cercanías con el amor, ¿cómo era nuestra madre con esas primeras cercanías? ¿Aceptaba a esas personas? O como tal, yo recuerdo una historia que me contó una amiga hace muchos años, que ella, cuando cumplió los 18 años, ella tenía todos los planes como de seguir estudiando. Y resulta que unos amigos de sus padres tenían un hijo. Entonces empezaron todo este rollo como a tratar de juntarlos. Entonces la pobre llegaba de estudiar y el muchacho estaba sentado en la sala comiendo. Ella un domingo estaba viendo televisión y le metían el muchacho a la casa para que viera televisión con ella. Ella habló con su madre, ella le dijo, mamá, ese muchacho no me interesa, yo no tengo planes de casarme, yo lo que quiero hacer con mi vida son otras cosas, entonces te pido por favor que no vuelvas a traer a ese muchacho. Le dijo a su papá, mira papá, mi mamá está trayendo a ese muchacho, que con la cosa que nos conozcamos, que nos casemos, yo quiero seguir estudiando. Y su padre lo que le dijo es,
No le preste atención, su mamá quiere lo mejor para usted. Así estuvo aguantándose un tiempo hasta que a lo último ya tenía un novio con el que llevaba varios años, pero pues cada quien estaba enfocado en este, digamos, afán desespero de quitarse a su mamá de encima con quererla casar con alguien que ya no le interesaba ni poquito, se terminó casando con su novio. Los sueños de los dos de estudiar y su carrera, todo se vio interrumpido, se casaron como pudieron, siguieron viviendo juntos, ella ya pues ya tiene hijos, tiene varios hijos ya grandes, sigue con su esposo, pero cuando ella cometió esto, cuando ella se va de su casa y se casa para que su madre la deje en paz y la quiera casar con quien ella desea, su madre digamos que le echó todas las maldiciones posibles, que maldecía a sus hijos, maldecía esa unión, que era una mala hija, que ella solo quería lo mejor para ella, que como se iba a casar con un fracasado, que el otro muchacho le podía dar un futuro, que no cometiera los errores que había cometido ella al casarse con su padre que se casó por amor y va donde le había llevado el amor, al no seguir simplemente los preceptos o los caprichos o los deseos de mamá, podemos ser vistos en ocasiones como malos hijos. ¿Quién es el mal hijo? Y lo estoy hablando desde este punto porque sé que hay personas que sí se pueden tachar con se les puede poner el rótulo de mal hijo, personas que respetan a sus padres, personas que abusan físicamente y emocionalmente de sus padres. Soy muy consciente que no estoy diciendo que como hijos seamos perfectos, así como digo que como padres no somos perfectos, no me malentiendan. Soy consciente de que hay personas que con sus hijos se comportan horribles, que hay padres y madres muy buenas personas, muy comprometidos con su rol y que se tienen que aguantar en ocasiones y sufrir a hijos que son terribles. Entonces estoy hablando cuando hago referencia a los malos hijos, hablo referencia cuando nuestros padres han sido narcisistas, solo allí estoy haciendo referencia y como para aclararlo. Permítanme por acá. El hijo no quiere tomar el riesgo de perder el amor y la aprobación de su madre, así que internaliza estas creencias limitantes como una forma de lealtad. Así como nos lo contaron en el primer capítulo, que nos hablaba de cómo su tía abuela, se había divorciado y había seguido toda la vida al lado de su madre, simplemente porque después de que se separó, su madre le dijo: aquí te quedas, no te casas. Cuando asumes el rol del hijo de la hija buena, te mutilas para adaptarte a esa imagen de lo que tu madre espera de ti y te desconectas con lo que realmente eres, resignándote a vivir, intentando siempre complacer a los demás. Eso no se limita solo a mamá. Cuando crecimos en un hogar donde nuestra mamá era manipuladora, era narcisista, cuando sus emociones y su comportamiento con nosotros variaba de acuerdo si nos comportábamos como ella quería o no. Esto simplemente, mamá, es el primer peldaño. La enseñanza. La primera, digamos que la vida es una escalera y mamá es el primer peldaño. El primer peldaño, para poder subir ese peldaño, me dijeron, es que tienes que hacer lo que yo diga, es que te tienes que comportar como yo diga. Entonces seguimos pensando que para poder seguir el resto de la escalera lo que tenemos que hacer es complacer a los demás, que nuestra tarea, que nuestra misión en la vida es complacer a los demás. Y esto entonces primero a mamá, luego transfiriendo esto a amistades, hijos y parejas. Del hijo bueno saltamos, de la hija buena saltamos a ser la mujer buena, la mártir, la que todo lo da, ahogadas en la incapacidad de hacernos cargo de nosotras mismas. Acá sí como mujeres nos habla de la historia de Berta como ejemplo, que a Berta se le enseñó que así el hombre, así tu esposo te maltrate, te humille, te grite, te encierre, te sea infiel, te haga cantidad de cosas, en nombre del matrimonio y en nombre del amor, pues te lo aguantas, porque yo como mamá me lo aguanté, porque la abuela se lo aguantó, entonces es la cruz que nos tocó cargar. Lo he escuchado, créanme que lo he escuchado en personas conocidas, he escuchado decir, no, es que el matrimonio es una cruz que no cualquiera puede cargar. Y yo les doy un consejo que aprendí en terapia y que aprendí con la vida. Si su matrimonio es una cruz,
salgan corriendo de ahí. Uno no se junta con las personas para sufrir. Uno no une su vida a alguien que hace de cada día un infierno. Uno se une con una persona para crecer emocional, espiritual, social, económica, de muchas formas, pero uno no se une con una persona para sufrir. Si su unión, si su hogar, si su matrimonio, si su pareja, si su noviazgo representa una cruz y un sufrimiento, salgan de ahí. Y si no lo pueden hacer, busquen ayuda. Si ustedes ustedes solas y solos sienten que no son capaces de hacerlo, busquen ayuda, porque el amor no es para sufrir. Eso de que el amor uno lo sufre, lo aguanta, pensar que, por ejemplo, uno tiene que quedarse con una persona que le maltrata, porque es que eso es una forma de probar el amor y la lealtad. La lealtad no tiene nada que ver con el maltrato, ni con los golpes, ni con la infidelidad. Si ustedes están en una relación aguantando, estirando la soga a ver quién la suelta, salgan corriendo de allí, porque esto no los edifica como personas, esto no los edifica como hombres ni los edifica como mujeres. Recuerden que ya hablamos una vez del egoísmo saludable, y el egoísmo saludable es cuando yo estoy poniendo mis creencias, mis deseos, mi integridad física y emocional en juego simplemente para sostener un vínculo. Y el amor, en ese sentido, las relaciones de pareja no lo pueden todo. Y hay unas líneas muy delgadas que cada persona va tejiendo con sus propios valores de lo que yo permito en nombre del amor. Cuando nos convertimos en los hijos malos para las madres narcisistas. La rebelde, la desagradecida, la oveja negra, el rebelde, el desagradecido, la oveja negra. Parece que es un mejor lugar en el cual al menos podemos ser quien somos. El hecho de ser visto como el mal hijo, el hijo rebelde, la oveja negra, nos dice la autora que, bueno, que no está tan mal, porque en realidad es un mejor lugar porque al menos podemos hacer lo que queramos, podemos hacer de nuestra vida lo que queramos, pero en el fondo llevamos la herida del rechazo, sufrido por la madre. Al no ser lo que mamá quiere, al no comportarnos como mamá nos exige, pues mamá nos castiga con su indiferencia y con su rechazo. Al no casarnos con quien nos dice, al no tener el trabajo, la carrera que mamá desea, pues simplemente obtenemos su rechazo. Así como les conté, así como les pedí que me contaran sus historias, también les comparto las historias de acá y también les cuento como pequeños clipsitos de personas que conozco. Y también les cuento pequeñas historias mías. Entonces, lo que pasa a esto es que, bueno, llevamos la herida del rechazo sufrido por la madre y esto nos marca de por vida, haciéndonos sentir que lo que somos, por libre que nos sintamos, está mal. Mamá nos chantajea diciéndonos, me siento herida porque si hubieses hecho lo que yo quería, si te hubieses casado, si hubieses estudiado, si estuvieras aquí a mi lado, esto no te estaría pasando. Entonces la oveja negra, recuerden que la figura de la oveja negra, más adelante creo que podemos hablar de eso, es quien simplemente se sale del cajón. Las creencias de nuestro hogar, hagamos de cuenta que es un cajón. No tengo un cajón para acá para ejemplificar, es que tengo un cajón por allá. Hagamos de cuenta que este vaso es un cajón, ¿cierto? Entonces acá están todas las creencias limitantes de mi familia. Los hombres se comportan así, las mujeres se comportan así, mis hijos tienen que hacer esto, mis hijos son perfectos, mis hijos todos estudian esto, mis hijos todos trabajan para darme a mí lo que necesito, mis hijos se casan, se novian o se meten con quien yo diga, mis hijos se van a quedar solteros, mis hijos se van a casar con personas de este color de piel, con este color de ojos, y cierran la tapa. Entonces, si alguien se cansa de todo eso y empieza a empujar la tapa y se sale de allí, es la oveja negra. Vamos, la figura de la oveja negra cuando hemos crecido en un hogar narcisista es quien rompe la tapa del cajón de las creencias absurdas y limitantes que un padre o una madre o una familia narcisista ha querido marcar bajo fuego. Vamos por la vida compensando la dolorosa carencia de amor y aceptación materna, luchando por nuestra libertad, pero por lo general muy rotas internamente. Ella acá cuando habla de esa parte lo habla desde su historia personal, de cómo ella se declaró de su familia la oveja negra,
por la forma en la que su madre se comportaba, por la forma en que le trataba, por la forma en que su madre le señalaba de no hacer, de no ser lo que ella quería que fuera, pero en realidad los demás la veían como listo, la oveja negra, la persona fuerte, es que ella es libre, pero en realidad ella decía, yo me siento profundamente rota, porque en el fondo, y dice que después de mucha terapia, después de muchas cosas, después de muchos años, se vino a dar cuenta que aunque ella se sentía identificada con su padre, lo hacía porque fue su manera de manejar el rechazo de su madre, que su niña interior, su niña estaba herida, su niña estaba rota y lastimada, porque su niña sí quería la aceptación de su madre, sí quería que su madre le dijera que era importante, que era bella, que lo que decidiera estaba bien, que se colocara como prioridad, y como nunca recibió eso de su madre, entonces, ¿qué hizo? Se desconectó de esta, pero, digamos, en nombre de una rebeldía, se desconectó de ella, pero dentro de sí seguía sintiendo ese dolor, se seguía sintiendo rota porque decía, ¿qué está tan mal en mí? ¿Qué es lo que no funciona en mí para que mamá no me quiera y no me acepte como acepta a mi hermana y como acepta a sus otros hijos? Parte de la cicatriz que deja el no ser aceptadas por la madre es quedar atrapadas en una relación codependiente con esta, esperando que algún día cambie, entienda y nos vea y finalmente nos acepte, nos dé amor y sobre todo nos dé permiso de vivir nuestra vida, algo que en realidad nunca sucede, porque no es de la madre. Ahora este punto es como, digamos que este punto es el punto, uno de los puntos más importantes del libro, ¿listo? Parte de la cicatriz que deja el no ser aceptadas por la madre es quedar atrapadas en una relación codependiente con esta, esperando que algún día cambie, entienda y nos vea y finalmente nos acepte, nos dé amor y sobre todo nos dé permiso de vivir nuestra vida. Algo que en realidad nunca sucede. ¿Por qué no sucede? Porque llega un momento, muchas veces, creemos que en este proceso lo que hay que hacer es que yo me voy a sentar y le voy a decir a mi mamá, le voy a decir a mi papá, vea, usted hizo esto, esto, esto. Y muchas personas, Lois Hay ya no lo decía y acá nos lo dice la autora de una manera muy importante. Muchas personas piensan que, digamos, necesitan una compensación y se dan cuenta que cuando llega esa compensación, eso no es suficiente. Llegamos a un momento de nuestra edad donde no es de la madre externa de quien necesitamos eso, porque la respuesta está en lo profundo de ti, esperando ser descubierta. No es que nosotros necesitemos sanar y que con sanar mamá nos va a aceptar. En realidad llega un punto donde, digamos, ya no lo necesitas, ya no es importante. Cuando entiendes que esto lo estuvimos hablando y analizando cuando hablamos del libro Abraza a tu niño interior de Victoria Cardasso, de cómo no es que yo necesite que mi mamá a estas alturas de la vida tenga 30, 40, 15, 20 años, los que tenga, se siente conmigo y me diga que me ama. ¿Por qué? Porque acá lo que diríamos es, bueno, es que mis papás fallecieron, mi madre no está, ¿cómo me voy a ir a comunicar con ella para que me diga que me ama? No, en realidad esta herida, como todo el proceso de sanación, es un proceso que hacemos por nosotros mismos, como es un proceso que se hace solitos. Sanar nuestra niña interior, nuestro niño interior herido con mamá, es aprendiendo cada uno de nosotros a ser la mamá, seamos hombres, seamos mujeres. En este caso, el libro nos habla desde una perspectiva muy hacia las mujeres, la madre que necesitábamos. Sanar y perdonar a mamá por lo que hizo, por lo que no hizo, por la acción o por la omisión. Agradecer que desde el punto en el que estaba, con el conocimiento que tenía, nos dio su amor, nos dio su cuidado, pero que nos faltó más, que hay que reconocerlo, que es que no somos desagradecidos, es que simplemente faltó. Y lo estoy manifestando. ¿Cómo lo estoy manifestando? Porque me relaciono con personas que me digan que soy perfecta. Y si no me lo dicen esas personas, entonces yo no me lo creo. Me relaciono con personas que me aprueben o me desaprueben y que cada paso que doy en ocasiones es esperando que mi mamá me diga por fin te quiero. Entonces me encuentro que hago un montón de cosas. Me caso con quien mamá quiera, pero se convirtió en un ogro y le digo, mamá, ¿me quiero separar? No.
¿Cómo va a ser eso? ¿Usted sabe la deshonra que es eso? Ok, entonces como no quiero ser una deshonra para mamá, entonces no, me voy a quedar allí. Y así con muchísimas más cosas. Entonces, como todo este proceso de sanación es un proceso que se hace solitos, es un proceso que se hace para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en ocasiones nos vamos a encontrar con cosas que hablábamos antes. De yo cambié la forma de ver a mis padres, yo me comporto diferente, pero mi papá sigue siendo el mismo gruñón que cuando me ve me grita y me dice que me corte el pelo. Mi mamá sigue siendo la misma mujer que me trata mal y me dice que estoy gorda, me dice que estoy feo, me dice que como se me ve fea la calva, que vea que ya me envejecí, que es que estoy barrigón, que es que... Entonces decimos, no, pero es que yo estoy perdonando y esta gente no cambia. Por eso es que el proceso lo hacemos para nosotros, porque en realidad llega un momento en la vida donde tenemos que entender en ese proceso de sanación, cuando sanamos a nuestros padres, que es que ya no necesitamos que ellos nos dé amor. Eso ya no va a cambiar, eso no va a cambiar nada en nosotros. No, papá puede que nuestra mamá, digamos, se ilumine. Nosotros le digamos, veas que resulta que yo me relaciono con puro patán que me pone amante y me voltea la cara porque es que usted me dijo que eso estaba bien y yo me lo creí. Aquí me estoy dando cuenta en terapia que esto está mal. Y mamá empiece a ser comprensiva, mamá empiece a estar con nosotros, mamá empiece a escucharnos, nos pida perdón, pero algo dentro de nosotros va a seguir repitiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque es que sanamos no para que el otro cambie, es que el otro cambie, llega un momento en que eso ya no nos sirve. Es como, por ejemplo, cuando hablamos de las relaciones de pareja y se viven los duelos de las relaciones dentro de la pareja, donde la persona, donde una de las dos personas está ahí como cargando, aguantando, llorando, sufriendo, y llega un momento en el que el otro cambia y, por ejemplo, digamos, era alguien que tenía un problema con el alcohol y parte de lo que dañaba la relación era el problema del alcohol que tenía la otra persona. Entonces, digamos que eso fue creando un deterioro en la relación y tú sufriste, lloraste, la otra persona llegaba, te maltrataba, tiraba botellas, te dejó sola con la responsabilidad de los hijos, del hogar, y tú vas haciendo todo el duelo y te vas desprendiendo. Llega un día en el que el otro decide ir a terapia, decide dejar de tomar y se compromete, pero pues tú ya dices, es que yo ya no quiero a esa persona y te vas de la relación. Y los otros dicen, pero es que ¿por qué? Si cambió. Porque es que a veces el cambio del otro no nos sirve para sanar, el cambio del otro no nos sirve para ser feliz en algún momento. Si las personas no son lo que necesitamos en el momento en que lo necesitamos, en realidad eso no nos sirve de mucho. Entonces por eso les recalco y por eso les ejemplifico cómo el proceso del sanar es un proceso tan personal. Es un proceso de yo sano, yo perdono, yo suelto. ¿Por qué? Porque si yo espero que los otros cambien, nunca voy a sanar. Voy a estar allí diciendo, es que vea al otro, es que vea, yo cambié, es que yo entendí. No, cuando sanamos nosotros podemos sanar las relaciones de una manera que cambiamos la forma en la que nos relacionamos con los demás, somos conscientes si quedarnos o no quedarnos, y las personas que permitimos que estén en nuestra vida, ya no vamos a dejar que entren así como un huracán a revolcarlo todo y nosotros mirar cómo nos organizamos, sino que permitimos que entren en calma. Y que esas personas que se vuelven un huracán, que nos revuelcan todo, ya les cerramos la puerta. En esta relación de codependencia con mamá, estamos hambrientas de cercanía, amor, afecto, aprobación, creyendo que la única forma en que podemos obtener esto es que alguien nos ame y nos apoye. Cuando mamá nos enseñó, cuando tenemos esa codependencia con mamá, cuando necesito que mi mamá nos esté aprobando, cuando estoy hambrienta, la palabra es muy importante, cuando estoy hambriento de cercanía, amor, afecto, aprobación, y si mi mamá no me lo dio, si por más que le dije, mamá, es que necesito que hagas esto, mamá, yo valoraría mucho esto de tu parte, y mamá, de malas, es lo que hay, mira a ver qué va a hacer. Entonces vamos a ir a buscarlo afuera, las figuras cambian. Y si nosotros no somos conscientes de la forma en la que nos relacionamos, pues vamos a buscar a mamá en las parejas, vamos a buscar el amor que mamá no nos dio en las parejas, y por eso nos vamos a encontrar con parejas
súper caóticas y que no nos aportan. Les hago un paréntesis por acá, me disculpan. Yo por acá sí los leo, yo tengo el computador acá para leerlos, sino que cuando estoy analizando los libros, dejo la lectura de lo que ustedes me dicen para el final, listo. Entonces, lo que ustedes me dicen acá, yo lo tengo muy presente, los estoy leyendo, pero cuando termine de analizar el capítulo, cuando termine de hacer las acotaciones del capítulo, allí sí los leo, lo que ustedes opinen, lo que ustedes me dicen. Yo los leo ¿para qué? Para que las personas que de pronto vean el video después, porque ustedes saben que este en vivo queda guardado, no, como muchas veces, pues las personas no lo ven así con el chat, entonces no estén confundidas que yo esté acá diciendo una cosa y me desvíe para acá. Entonces, sigan escribiendo, yo los tengo súper pendientes, pero apenas termine acá el capítulo, de una leo todo lo que ustedes me están diciendo. Bueno, esa es la razón por la que no hablo y los leo para que no se nos vaya el tema por otro lado. ¿Listo? Sigamos por acá. Sí, hay que reconocer que dentro de nosotros hay mucho amor para dar y la capacidad de fundirnos con la pareja, pero hay mucha ansiedad y desesperación en lo profundo. Y desde allí ignoramos cómo nutrirnos, cómo sanarnos y cómo pararnos en nuestro amor, en nuestros pies. Nosotros estamos llenos de amor, pero simplemente si no nos enseñaron cómo recibir, cómo dar amor, pues el amor que tenemos por nosotros mismos no es suficiente cuando no sabemos cómo encaminar ese amor, cuando no sabemos cómo manejar ese amor. Podemos fundirnos con una pareja, podemos crear vínculos sanos. Todos estamos en la capacidad de crear vínculos sanos, pero en ocasiones, y una observación que hay mucho que hacer, a mí me enseñaron algo cuando estaba adolescente, y era que en mi familia, pues mi familia es numerosa y no tan numerosa, por así decirlo. Entonces, en mi familia hay dos de mis dos hermanos mayores, ellos se casaron con su primer amor. Ellos con su primer amor armaron su familia, llevan muchos años juntos, historias de amor perfectas. Pero mi mamá tiene otro hijo que se casaba, se divorciaba, se enamoraba y pues andaba de amor en amor. Entonces, mi mamá, por ejemplo, hizo algo que yo apenas a esta edad vine a comprenderlo cuando empecé a entender el poder de las palabras que decíamos. El deseo de mi mamá era que alguien se quedara con ella, alguno de nosotros se quedara cuidándola. Entonces a mí desde que era muy pequeña siempre me decían, es que el nombre del hijo de mi mamá, él es muy de malas para el amor, pero pues él tenía un hogar, él tenía un hogar, él tenía una esposa, tenía unos hijos maravillosos, pero mi mamá decía, él es muy de malas para el amor, es súper de malas para el amor, a él le va muy mal con las mujeres, no, 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 va a sufrir. Pues en realidad sí, recuerden que las palabras, como lo hablamos en los cuatro acuerdos, las palabras son hechizos que lanzamos contra los demás. Las personas piensan en ocasiones, y eso lo aprendí muchísimo cuando hice una terapia de péndulo, que los hechizos que lanzamos contra los demás no es sentarnos, ir donde un brujo y decirle, ve, hágale esto a esa persona y le va a prender una vela. No, los hechizos que lanzamos contra los demás, las palabras que utilizamos son hechizos. Entonces hechizamos a los demás, embrujamos a los demás con las cosas que les decimos. Y por ejemplo, a una persona le decimos todos los días, es que usted tiene pinta de que es de los que los atropella un carro. Uf, usted tiene pinta de que lo va a atropellar un carro. Va, es que yo lo veo a usted y yo digo, ¡pum! Va a pasar un bus por encima. Y un día, ¡pum!, a esa persona sí le atropella un carro. Las palabras que enviamos, las palabras tienen poder, las que nos decimos a nosotros mismos y las que decimos contra los demás. Entonces, por ejemplo, en mi familia, ese hechizo de mi mamá sin querer, porque ella simplemente quería a alguien que la acompañara en su vejez, era, él es muy de malas para el amor, él es muy de malas para el amor. Sí, se separó, se volvió a enamorar y se volvió a separar y se volvió a enamorar 50 veces y 50 veces se volvió a separar hasta que está ahora viviendo con mi mamá. Cuando yo tenía 14, 15 años, que empecé a decir, ay, me gusta el muchacho, empezaron con lo mismo, empezó con lo mismo. Es que usted va a ser igual que yo, que se va a enamorar y los hombres no le van a durar, es que usted se va a quedar solterona y hasta cierto punto las pocas relaciones que tuve antes de conocer a mi esposo eran un bendito desastre, pero un desastre que era más lo que duraba llorando que lo que duraba la relación y con no les cuento todo el chisme. Entonces, a veces, en ocasiones, es muy importante entender que sí, nosotros tenemos mucho amor para dar, pero hagan de cuenta que ese amor es como un rayo,
¿cierto? Sale de acá y es un rayo grandísimo. Entonces, cuando yo nazco, cuando cada uno de nosotros nacemos, hagamos de cuenta, este lapicero, esto es una persona, ¿cierto? Entonces, una persona en blanco, un rayo que no sabe para dónde dirigir. Allí es donde están los padres, donde está mamá, donde está papá, conteniendo el rayo y diciendo, mira, si, si este rayo lo ubicas así, entonces vas a lastimar a los demás o te van a robar esa luz. Entonces, mira, yo te voy a enseñar cómo guardar el rayo, con quién sacarlo, a quién regalarle luz. Entonces, hagamos de cuenta que ese rayo es el amor. Si nuestros padres veían el rayo y nos decían, apague esa luz que me estorba, entonces uno dice, ¿será que algo está mal? Entonces vamos por ahí regalándole luz a todo el mundo, personas que ven nuestra luz y nos tiran un balde de agua para apagarnos. Tenemos mucho amor para dar, pero si no aprendimos a dirigir ese rayo, pues lo que termina pasando es que nos terminamos quemando y nos terminamos lastimando a nosotros mismos o nos terminan robando esa luz. Aquí hay algunas características de la personalidad dependiente. Acá hay dos personalidades. Nos habla de la personalidad dependiente y la antidependiente. Cuando nos habla de la antidependiente, la autora nos habla de su historia personal, de cómo ella adoptó esa actitud de libertad, de independencia, de yo no voy a depender de nadie. Y después con los años se dio cuenta que adoptar esto pues no le sirvió, no se escapó del dolor porque el dolor la persiguió, las limitaciones, las creencias de su madre y la necesidad y la carencia que tenía de amor de su madre la persiguió. Entonces, algunas características de la persona dependiente para darnos cuenta si de pronto tenemos esos comportamientos son los comportamientos pegajoso, suplicante, culpa al otro, demanda y exige. ¿Cuáles son las falsas creencias de una persona dependiente? Nunca encontraré al amor que necesito. Debo darlo todo y renunciar a mí para que la otra persona me quiera. El dependiente, yo me sacrifico. Usted me quiere. Yo he escuchado cosas y ya las digo así ya como mujer. Bueno, yo creo que eso aplica para todo el mundo, ¿no? No solo como mujer. Pero yo he escuchado cosas, tuve compañeras de trabajo en algún momento, que ustedes saben que el cabello, y ahí lo digo como el cabello guarda memoria, el cabello guarda memorias. Entonces algo que en ocasiones hacemos es que nos separamos y nos cortamos el cabello aquí tipo Dora la Exploradora, ¿cierto? Porque es como una forma de borrar las historias. Pero he escuchado a compañeras, las mujeres me entenderán, o también hay hombres de pelo largo, que el cabello largo pesa. Esto pesa. Cuando es muy largo el cabello pesa. Entonces escuchaba a compañeras que alguien se cortaba el cabello, se lo tinturaba y ella decía, no, tan bonito, tan chévere. Y entonces era como el consejo, como hazte prueba. No, es que a mi esposo no le gusta, a mi novio no le gusta que yo me corte el pelo. Es que si me llego a cortar el pelo me dejan. Es que le tengo que pedir permiso a mi esposo para poderme cortar el cabello. Hombre, es que yo tengo que estar flaco porque es que donde me llegue a engordar es que mi esposa me deja, me abandona, porque es que no, tengo que ser como a ella le gusta que yo sea. Eso es una característica de un tipo de personalidad dependiente. ¿Por qué? Tengo que renunciar a mí para que el otro me quiera. Pongo mis deseos en un segundo plano. Llego y coloco mis deseos en un segundo plano para que el otro se sienta feliz. Allí es necesario revisar. Cuando yo estoy en la relación de pareja que esté y me encuentro simplemente diciendo, es que dejo de hacer esto porque es que el otro le va a disgustar, el otro me va a dejar, el otro me va a dejar de querer, es importante revisar y decir, venga, ¿por qué pienso esto? Porque si se supone que las relaciones de pareja son acuerdos donde yo te digo, mira, esto es lo que yo deseo y si te estoy lastimando, entonces lo cambiamos, lo negociamos. No es una cosa de renunciar, no es de decir, mira, yo te doy todo y tú simplemente mira a ver qué haces con eso, porque por eso es que en ocasiones salimos tan heridos de las relaciones, porque decimos es que el otro me decepcionó. Las personas nos decepcionan cuando esperamos mucho. Y ahí sí me voy a una frase del Caballero de la Armadura Oxidada. Sé que no es una fuente muy wow, pero es una fuente. A veces es mejor sorprenderse que decepcionarse. Entonces, otra característica de una persona, de una personalidad dependiente, no soy suficiente y debo de esforzarme más.
y tienen miedo del abandono, la soledad y la separación. Acá hay una historia que nos cuenta de una de sus pacientes, de las asistentes a sus talleres. Es la historia de Ángeles. Permítanme que es que yo apago este computador, no lo apagué. A ver. Esta historia nos ejemplifica a la perfección este tipo de personalidad dependiente. En el árbol genealógico, mi bisabuela materna perdió la vida cuando nació mi abuela. La regalan, su familia no quiso saber nada de ella. Mi abuela sufría de violencia y falleció de pulmonía y dejó huérfana a mi mamá y a sus hermanos. Mi mamá creció carente de una relación familiar amorosa por parte de su padre y de su familia paterna. Mi mamá quería disfrutar de su infancia y juventud, pero debió realizar labores de crianza y cuidado de sus hermanos. Desde su perspectiva, protege a sus hijas impidiendo que realicen labores en el hogar. Es una persona inteligente y con habilidad para pintar y dibujar, que no logró sus sueños y podría haber sido muy exitosa, pero su vida transcurrió en la vida hogareña y la educación de sus hijos. Llegué a terapia por un problema de salud cardíaco. Al hablar de mi mamá, la voz se me quiebra y las lágrimas afloran. Durante ese proceso descubrí que viví situaciones complicadas con ella y no obtuve su empatía. Crecí bajo su juicio constante y siempre sintiendo que no me comprendía. Cuando en la adolescencia sufría una ruptura amorosa y el dolor de la pérdida, mi madre juzgaba mi actuar como tonterías. Me decía, la vida te dará motivos para llorar de verdad. Tuve un novio que para mí era el príncipe azul de mi cuento y mi madre, en vez de guiarme o simplemente estar allí para mí, me decía con mucho enojo, tu historia se va a limitar a conseguir el novio rico. Su forma de chantaje emocional siempre era desde lo que hacía por nosotros, quién lava tu ropa y quién cuida la casa. Ese era el lazo invisible, el cual ella creía que aseguraba la permanencia en el hogar. Sus propias carencias emocionales la llevaron a ser poco afectiva y no poder vincularse con nosotros, sus hijos. Siempre estaba ocupada realizando todas las labores del hogar. Hoy pienso que hubiese podido pedirnos ayuda compartiendo esas obligaciones. Creo que nuestra convivencia hubiese sido fortalecida al compartir y convivir. Pero eso que hacía le daba las armas para manipularnos, actuar como mártir y quejarse continuamente. Hoy yo soy una persona poco expresiva, con un juicio muy estricto, muy duro hacia sí misma, una mujer que acepta obligaciones sin poner límites. El año pasado me diagnosticaron diabetes y nuevamente veo en esta enfermedad la carencia de amor reflejada en mi salud. Ya lo hemos hablado que en ocasiones el cuerpo grita lo que las emociones callan. Cuando hemos sido reprimidos, cuando no hemos aprendido a gestionar adecuadamente nuestras emociones, ocurren estas cosas. La manipulación de nuestras madres se pueden dar desde muchos puntos de vista, desde muchos comportamientos. Lo hablábamos al inicio con el empezar a pedirnos que agradezcamos la vida, que nos comportemos como ellas desean, o simplemente creencias aprendidas. Acá en la historia de Ángeles, Ángeles nos plantea y nos muestra en el libro toda su parte de su linaje femenino, cómo su abuela sufrió algo que después sufrió su madre y cómo siguió y llegó hasta ella. Por eso el libro habla de sanar nuestro linaje, conocer nuestra historia, conocer porque esos comportamientos y estos traumas generalmente vienen muy de atrás. La mamá fría, la mamá que no sabe dar amor, la mamá violenta, la mamá que piensa que todo es con chantaje, en realidad lo aprendió, ya simplemente es un síntoma, ya simplemente es una expresión de algo que en algún momento vio y pensó que era lo normal y lo que se debía de hacer. Ahora, cuando nos vamos para las características de una persona antidependiente, es una persona que cree que puede sola, que no necesita de nadie más y que el amor agobia. El comportamiento de esas personas es alejar al otro para evitar el acercamiento, seducir, ser encantadora, pero sin permitir la intimidad real.
Personas que ven el amor como una debilidad. En algún momento hemos conocido, hemos sido personas así que decimos, el amor es una debilidad. Entonces son personas que nos cuentan el libro, la autora, son muy seductoras, les encanta todo el proceso de seducción, conocer, conquistar, atraer, tener a alguien, pero en todo el proceso, después de que está su objetivo, salen corriendo de allí porque un compromiso real es algo que no les gusta. Sienten que en el momento en el que se enamoran pierden toda su autonomía, que van a estar sujetados al otro y que el otro los va a poder utilizar, los va a poder lastimar. También controlan a la otra persona no estando disponible. Por acá leía un comentario de alguien de la ley del hielo y es muy cierto, son personas que en su afán de ser antidependientes, de no depender del otro, se vuelven personas controladoras y personas que emocionalmente manipulan a los otros, pueden manipular a los otros. Se convencen de que no necesitan a nadie y con eso se suben a un pedestal de superioridad moral. Dicen, yo no necesito de los demás, yo no necesito de nadie, yo puedo solo, pero que en el fondo, en realidad, sí necesita ayuda y sí necesita amor y necesita aceptación. Sus falsas creencias son mi libertad es lo más importante, el amor es control, puedo ser autosuficiente y no necesito a nadie, necesito que pienses que soy especial, estoy contigo porque tú me necesitas. Pueden creer que estar con él, que le hacen un favor al otro al estar con él. Son personas que en medio de defender su independencia, personas que fueron catalogadas en algún momento en su hogar como la oveja negra, la oveja rebelde, la que se salió del molde, como no ha sanado esa relación con su madre o con su padre, como no ha sanado sus creencias erróneas o sus heridas, piensan que la forma de relacionarse con los demás es desde el chantaje. Fue lo que vio en su hogar. Entonces cuida, entre comillas, no caer preso de esto, pero sí lo hace a los demás. La mayoría de veces esto es de una manera inconsciente. Esas personas tienen miedo de ser controladas, que esperen algo de ellos, que los presionen o exijan en las relaciones personales, que les invadan y que no puedan huir. El enfoque de estos modelos, recuerden que estos son solo modelos. En uno de los comentarios, creo que del libro del viernes, alguien me decía algo que es muy cierto y por eso les recuerdo que es un libro. Me decían, no, es que no podemos generalizar, no podemos venir a decir todos los papás y todas las mamás fueron así porque es solo la perspectiva de una persona. Sí, estamos hablando de un libro. En ese libro, la autora nos habla desde su perspectiva, desde su historia, y ya cada quien decide dice esto me sirve, esto no me sirve, yo no pienso así, a mí no me pasó esto, esto es para mí, esto no es para mí. Entonces, algo que les recuerdo muchísimo es no tomarse las cosas así como literales, como personales, porque son solo modelos. La autora utiliza su experiencia, su historia personal y nos da estos modelos. Uno se puede identificar y hay cosas con las que uno no se va a identificar. Hay cosas que uno va a decir, ah, sí, a mí me pasó esto. Y otras que uno va a decir, no, a mí no me pasó esto. Entonces, como ya lo decía la querida Connie Méndez, si esto no resuena conmigo, sigo de largo y tomo lo que me sirve, ¿listo? El enfoque de estos modelos es trabajar con nuestros miedos infantiles. Ya sea que te identifiques como dependiente o antidependiente, es necesario reconocer esos miedos que nos llevan a crear estrategias que lejos de ayudarnos a crear el amor, nos alejan de él. Cuando profundizamos en este trabajo podemos darnos cuenta de que todas las personas traemos los mismos miedos, independientemente de la personalidad que nos creamos, y cubrimos nuestros miedos infantiles con estrategias y juegos de poder, culpar, exigir, demandar, abusar, etc. Debajo de todo están nuestros miedos. Debajo de la forma en la que nos comportamos, debajo de la forma en la que nos relacionamos y reaccionamos, están nuestros miedos. Y no es para nada malo reconocer y decir, sí, me hirieron cuando era un niño, me hirieron cuando era una niña, es que es verdad, es que la falta de mi madre, la ausencia física o emocional de mi madre me causó un daño, pero recordar también esto, cuando hay en ocasiones que las personas dicen, sí, en muchos comentarios de este dolor no es mío y de algunos de este libro, que no los he respondido, pero mañana les respondo en los comentarios, en algunos comentarios veo, Dios mío, es que sí, yo he sido una madre así, yo me he comportado de esta manera con mis hijos, pero yo quiero cambiar, yo estoy cambiando. Ese es el primer paso.
reconocer que tenemos algo que hacer. Entonces no es culparnos y decir, Dios mío, sí, es que yo me involucro en relaciones y apenas esta gente se enamora de mí, salgo corriendo. Es que apenas me dicen que me aman y que quieren tener 10 hijos conmigo, chaito pioloncito que te vi porque salgo corriendo. Es que yo he hecho llorar personas que me querían, es que yo soy muy dura con mis hijos, es que yo soy muy dura con mi esposo, con mi esposa, con mis padres. Recuerden que detrás de todo está el miedo. Hay un miedo que está allí, que simplemente hay que trabajarlo. No hay que juzgarnos, no hay que señalarnos, no hay que creernos la peor persona del mundo, porque mientras nuestras intenciones sean buenas, mientras no lastimemos a los demás, podemos cambiar, podemos corregir, podemos mejorar, que de eso se trata el camino de la sanación. Entonces, ahora sí, les dejo como la invitación, primero, a que reflexionen sobre este capítulo, cuando somos considerados hijos buenos, hijos malos, desde la perspectiva de una madre o un padre narcisista. Nos vemos mañana. Mañana vamos a estar hablando del capítulo 5 y del capítulo 6, dos capítulos muy bonitos. Hoy el capítulo 5 habla de la simbiosis con mamá, cuando la cercanía con mamá es un vínculo especial. Entender y trabajar esto en nosotros es de gran ayuda para nuestra vida. Y del capítulo 6, que es un capítulo que me gusta mucho, que es la danza eterna entre lo femenino y lo masculino. Vamos a hablar de cómo abrazar lo femenino y lo masculino de cada uno de nosotros. Ese capítulo es un capítulo que creo que le voy a dedicar gran parte del directo de mañana. Voy a ver si mañana empezamos más temprano. Es un capítulo precioso. En algún momento habíamos hablado un poco de este tema, de cómo nuestro cuerpo lo teníamos dividido, partido de la mitad, y que una parte era la parte femenina, una parte era la parte masculina, de cómo algunas enfermedades desde la medicina holística se diagnostican viendo de qué lado, que generalmente tenemos un lado que es el lado como que más nos duele, más nos molesta, que cuando revisamos la relación con nuestros padres nos damos cuenta que sí, este lado está asociado con mi madre, entonces de ahí me duele todo, y venga, ¿cómo es la relación con ella? ¿Es que fue una relación horrible, o la relación con mi padre? Y si de ese lado es la enfermedad, la molestia o el padecimiento, también tiene mucha explicación. Ahora sí, los leo por acá para que finalicemos este directo, dejándoles claro la invitación a que me continúen. He recibido muchas historias y estoy muy feliz de recibirlas, que continúen enviándome sus historias al correo, que recuerden que hay un sorteo, los premios son chéveres, una sesión de terapia de sanación ancestral, y también 5 ganadores, 5 personas, les voy a enviar el libro en formato Kindle a su correo para que lo lean, para que ustedes hagan sus propias anotaciones, para que ustedes digan, ay, eso fue lo que dijeron del libro, y si lo quieren leer, entonces los invito a que lo hagan, y que también las historias las voy a estar contando en un podcast de manera anónima. ¿Listo? Entonces, ¿dónde me quedé? Diana, feliz noche para ti, feliz noche para todos. Cora contaba algo, yo no sabía que tenía que curar heridas. En mi casa los hombres suelen ser de apego evitativo, pero no tan grave como esta pareja que he tenido durante 3 años haciéndome creer que me quería. Ay, esa historia de Cora vi que estaba como interesante. Janet, muy buenas noches. Marta, qué bueno que estés por acá. Marta, ¿cómo conseguir esa geometría sagrada? Esta la compré en una página de Instagram de acá de Colombia, pero algo que puedes hacer, y que me habían preguntado varias veces en los comentarios, es que ustedes pueden mandarlas a hacer en estos lugares donde hacen corte láser de madera de MDF. Ya, entonces ustedes simplemente, como todos estos modelos están como ya en internet, ustedes simplemente descargan como las figuras. Entonces yo tengo el cubo de Metatron, tengo el árbol de la vida y la flor de la vida, yo lo subo por acá, que es que tengo una cámara toda loca que se baja sola. Y simplemente descargas las figuras de internet, vas a un lugar donde trabajen con corte láser en tu ciudad o en el país donde estén, y ya, y las mandan a hacer, y ya se las entregan en crudo, o se las pueden también entregar pintadas, o ustedes las pueden pintar. Entonces también he visto que en Amazon venden algunas que las venden como de un material como, eso es como una fibra de vidrio. Esas que yo tengo son de madera, me gustan que sean de madera como por la conexión con los elementales, pero ustedes, y creo que en Amazon son un poquito más costosas, estas me salieron súper baratas, entonces dependiendo, ustedes pueden averiguar en las ciudades, en los países donde viven, en un lugar donde trabajen con corte de madera láser, madera MDF, porque eso es un tabloncito súper delgadito, y ya, así de fácil. O si quieres, creo, Marta, que estás acá en Colombia,
me puedes escribir al correo si gustas y yo te doy el contacto de la página donde los compré. Súper cumplido, súper rápido y súper bonito, la verdad, es muy, muy pulido. Si están acá en Colombia y de pronto quieren saber dónde las compré, me pueden escribir al correo, yo con mucho gusto les doy como el contacto de la página. Monique, en mi caso fue padre abandónico, marcó una de mis hijas fuertemente, siempre les di libre albedrío a mis hijas que optan por las cosas que las hicieran felices. Qué maravilla eso, cuando decidimos romper, cuando decimos, ok, o sea, a mí me criaron así, pero ahora que yo tengo hijos, que tengo hijas, me voy a comportar de una manera diferente y voy a cortar esto para que ellos no sigan reproduciendo lo que me pasó a mí. Eso es muy bonito y siempre que me cuentan esas historias los felicito mucho porque eso es bonito, cortar el lazo, cortar esa cadena de maltrato, de abandono, de carencia, es algo muy bonito y es algo que no solo sana el linaje, nuestro linaje familiar, no solo sana a los demás, nos sana a nosotros y sana a nuestros antepasados también. Marinés, muy buenas noches, me alegra que te guste lo que comparto por acá. Sofi, muy buenas noches. Muchas gracias, Sofi. Ahorita, mañana reviso los correos que me han estado enviando. Yo estoy viendo los que ustedes me envían, los abro y les agradezco muchísimo a todos y a todas las que están enviando su historia. Monique, repetición de patrones de conducta. Cora, es curioso que las mismas heridas emocionales pueden crear narcisistas y empáticos sensibles. Claro, es que como todos los seres humanos somos diferentes, ustedes van a ver, eso lo hablábamos en el capítulo 2, de cómo personas, hijos criados en el mismo entorno son totalmente diferentes. Entonces se crían hijos rebeldes, se crían hijos narcisistas, también se crían hijos fieles y ovejitas que hacen caso a su papá y a su mamá, porque cada persona, como cada persona es un mundo y todos somos diferentes, como que decidimos qué camino tomar. Así hayamos estado con los mismos papás y por eso en ocasiones nos vamos a encontrar familias donde todos tienen una visión diferente sobre, no, es que mi papá es una persona horrible, es un egoísta, es esto y esto, y otros hijos que van a decir, ay no, si él es un sol, si él es tan buena persona, y son los mismos hijos, crecieron en el mismo hogar y tienen formas diferentes de pensar porque todos vemos las cosas diferentes, tomamos las cosas diferentes y tenemos afinidades. Entonces, esa es como la razón como tal. Monique, lo que dices es totalmente cierto. Tenemos la opción, repetimos o revertimos. Dos caminos, uno decide cuál es el que anda. Lidia Alonso, muy buenas noches, qué bueno verte otra vez por acá. Carolina, Raquel, muy buenas noches, quedo súper pendiente de tu historia, qué alegría que la quieras enviar. Irma, muy buenas noches. Flor, muy buenas noches. Feliciano, me alegra mucho que te guste lo que comparto por acá. Luz Ángela, Carolina, Reina Flores, muchísimas gracias por estar acá. Oscar, ¿qué tan cierto que las maldiciones que los padres tiran a los hijos se cumplen en los nietos? No sé si recuerdan, no sé, Oscar, de ese tema se habló en Este dolor no es mío, de cómo en ocasiones ahí colocaba, por ejemplo, colocaba de ejemplo la historia de alguien que creo que su tío abuelo, pero alguien bien atrás de la familia, en algún momento había como hecho algo malo, o sea, como que había despojado a unas personas de unas tierras y en el presente esa persona, sus hijos estaban como sufriendo de algunas cosas, entonces nos hablaba de cómo había que cortar, como en ocasiones las maldiciones, creo que es el capítulo 4 del libro, que habla sobre las maldiciones, cómo algunas maldiciones podían pasar de generación en generación y cómo hasta que se cortaba y se perdonaba eso seguía. Entonces, como les digo, la palabra tiene muchísimo poder. Entonces, también como padres, en mi familia hay personas así que utilizan mucho eso de yo soy tu madre y te voy a maldecir y todo lo que la madre diga es sagrado y tiene poder. Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado porque el hecho de que no hagamos lo que el otro quiera o que los otros hagan no hagan lo que nosotros esperemos no nos da ningún derecho a tratar de maldecir o de perjudicarle la vida a otro. Y como dicen acá hay algo que es muy importante, todo lo que tiramos vuelve a nosotros, todo lo que lanzamos vuelve a nosotros, nuestras acciones, intenciones y palabras son como un boomerang, tú lo lanzas, el viento lo lleva, pero tarde o temprano vuelve a ti. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que le deseamos a las personas, porque eso va a volver a nosotros y multiplicado. Si nuestros deseos con los demás es de prosperidad, de abundancia y de salud, podemos esperar eso. Pero si deseamos el mal, la carencia, el hambre, la necesidad y el sufrimiento, pues qué más podemos esperar que lo que estamos enviando. Por eso hay que ser tan cuidadoso con el uso que le damos a nuestras palabras y a nuestras intenciones, porque la palabra
las palabras tienen poder y no se trata solo de creencias, de decir es que yo no creo en que la palabra tenga poder. Las palabras tienen poder, lo que decimos ata, libera y hechiza. Live, muy buenas noches. Ay, qué bueno verte por acá. Hace tiempo no te veía por acá. Bienvenido seas. Isela, Hugo, Carolina, qué bueno que estés por acá. Alexa, sí, cierto que sí, Alexa. Lo que me dices lo tengo muy, muy presente. Tener un mes de tema de la pareja. Miren que yo quiero tener un mes. De pronto utilizamos mayo para eso, para que hablemos un poquito sobre este tema de las parejas, para que analicemos algunos libros de Walter Rizzo y ustedes me recomienden otros como el que me recomienda por acá Alexa, Pareja en Construcción de Nilda Charaviglio. Lo voy a anotar, no sé si tengo un lapicero por acá. Voy a anotar ese libro, me gusta el título. Permítanme, por acá yo anoto esta recomendación. Cuando ustedes me recomiendan libros, a mí me gusta mucho que me recomienden libros que ustedes hayan leído sobre temas que estamos tratando en el canal o temas que a ustedes les gustaría que tratáramos. Me gusta mucho porque la idea es esa, la idea es que todos aprendamos y crezcamos. Y por ustedes me han llegado libros muy chéveres, o sea, me han llegado recomendaciones muy chéveres, entonces la tengo súper presente. Que tengamos un mes de la pareja, que hablemos sobre las formas de relacionarse correctamente, porque ya hemos hablado de las formas incorrectas, entonces sería chévere. Yesenia, muy buenas noches. Pat, qué bueno verte por acá. Alexa, me alegra que te haya gustado el ejemplo del rayo y la luz. Somos eso, somos un rayo de luz grandísimo, abierto para iluminar a la vida de los demás. Es importante revisar cómo estamos utilizando ese rayo. Les voy a leer por acá estos últimos. José, muy buenas noches, qué bueno verte por acá. Emilia, muy buenas noches. María, mi relación con mi mamá mal, con mucha violencia de parte de ella, sin amor para ti. Es la historia de muchos, créanme que, como les he dicho, esas historias me gustan mucho, estos libros me gustan mucho, porque en todo mi camino de buscar sanar me he encontrado con, digamos que cuando les digo lo de las casualidades, que en toda esta historia y en todo este camino del intentar sanar me he encontrado con todo, con historias, con terapeutas, con libros, con situaciones que como que cambian tu proyecto de vida, que te llevan por eso. Entonces te entiendo totalmente y sería bueno, María Guadarrama, si quieres me puedes enviar tu historia al correo, que esas historias vamos a estarlas hablando y contando y analizando también en un podcast que les voy a compartir. ¿Listo? Elizabeth, Patricia, muy buenas noches. Mi familia, mi mamá era muy sobreprotectora con mis dos hermanos y yo. Ellos tuvieron muy mala suerte con sus esposas. Mira, Elizabeth, yo creo que es bien importante que las madres bendigan a sus hijos, sí. Y que nosotros bendigamos a nuestras madres, agradezcamos a nuestros padres, agradezcamos a nuestros hijos, a las personas que nos criaron, porque la palabra tiene mucho poder, tiene mucho, mucho poder. Isela, Emilia, a mí también me interesa el contacto, por favor, para mandar a hacer el árbol y el cubo Metatron. Listo, ahorita les dejo el correo, me escriben, por favor. Y si están acá en Colombia, con muchísimo gusto, les dejo el contacto, ¿listo? Elsa, una de mis hijas no me quiere y yo con mi mamá también siempre estaba enojada. Ella es psicóloga y tiene un problema severo en su estómago, toma mucho y come de todo y no acepta ningún consejo. Es que es eso, Elsa, lo que tanto hablamos de que repetimos, consciente o inconscientemente, lo que no sanamos, lo repetimos o lo repiten nuestros hijos. Entonces es muy importante, lo que yo les digo, que en ocasiones uno dice, bueno, encontré este camino hacia la sanación, este remedio, digamos que la sanación es como un remedio. Ahora, permítame, yo tomo agüita. Estas terapias, estos libros son como remedios y nos gustaría como hacerle tomar el remedio a los otros. Pero hay ocasiones donde si las personas no nos escuchan, donde nuestros consejos no son recibidos, ahí es donde entra lo que pienso yo de que hay que pedir y orarle al Ser Supremo como para que sea piadoso con las personas que no quieren entender que se están haciendo un propio mal, como lo cuentas tú aquí, Elsa, y también tratar de ser muy receptivos al amor con esas personas, tratar de que toda nuestra comunicación sea desde el amor, desde el tratar de acercarse y de compenetrarse con el otro, de entenderlo, para que el otro se pueda abrir a escucharnos, porque en ocasiones pasa eso, en ocasiones nos cerramos y decimos, no, es que yo sé más que usted, es que
yo me comporto así por algo que usted me hizo. Yo he encontrado, he conocido personas que están súper enojados con sus padres por algo que le hicieron cuando tenían como 2 años y los padres dicen, no, pues usted cómo va a acordar de eso, eso no pasó. Sí, pasó y me acuerdo. Entonces es estar muy abiertos al diálogo desde el amor para poder conectar con el otro. Igual los caminos que elige cada persona le van a llevar tarde o temprano a enfrentarse a la realidad de que hay que cambiar, hay que mejorar muchas cosas. José, nosotros aprendemos de nuestros padres, lo importante es tomar conciencia de las cosas que no nos ayudaron y tratar de hacerlo mejor, eso es lo importante. Patricia, en mi familia mis hermanos eran bien obedientes, pero yo fui la oveja, esa oveja negra. Todos en algún momento, si uno no es la oveja, si en la familia no hay oveja negra es porque la oveja negra es uno. José, Patricia, tú has venido a reparar. Qué bonito ese comentario de José, muchas gracias. Isela, yo sí mandé historia, pero necesitaría mandar varias temporadas. Manden una temporada, que si las historias están muy buenas, hacemos una temporada de podcast semanal con esas historias. Harta tela y por cortar, ustedes no me preocupen, manden tranqui. Josué, Iván, no, mira que yo no pude estudiar en la Universidad de Antioquia. Ese fue uno de mis deseos frustrados. Cuando yo tenía 17 años, yo me iba a graduar del colegio. Digamos que lo agradezco no haber ingresado. Entonces yo les cuento historia antes de cerrar el chisme. No estudié en la Universidad de Antioquia porque resulta que en el 2012 yo me graduaba del colegio. Entonces, en ese momento tuvimos como una apretón económico horrible porque mi mamá se enfermó y pues ella era el sustento de la casa y solo íbamos ella y mi hermanito y yo. Y yo iba a comprar el PIN de la Universidad de Antioquia, que para ese tiempo valía 150.000 pesos colombianos, que eso en este momento son como 3 por 5, como $30, $40 más o menos. Entonces resulta que yo lo iba a comprar, pero no había plata. Entonces le pedí ayuda a mis hermanos mayores. Yo tengo tengo 2 hermanos mayores, un hijo de mi mamá que era como un hermano. Entonces como que le pedí ayuda a todos y yo, al fin de la Universidad de Antioquia, yo me gradué este año y nadie me quiso dar plata para el PIN de la Universidad de Antioquia, entonces no pude entrar a la Universidad de Antioquia. Igual me tuve que retirar como al mes del colegio porque me enfermó y eso es otra historia que después como que les contaré. Pero menos mal no entré a la Universidad de Antioquia porque yo en ese entonces quería estudiar Derecho. Y no, a mí eso no me gusta. En ese momento de la vida a mí eso no me gusta. Entonces, por eso yo les digo las casualidades, porque yo en ese entonces yo tenía 17 años y yo quiero ser abogada y quiero ser abogada y les injusticias y a salvar el mundo. Ya después, como a los 19 años que tuve la oportunidad de volver a estudiar, entonces estaba trabajando para ese entonces. ¿Qué? Volví a estudiar y ya no me gustaba el derecho, sino que quería ser administradora de empresas. Otra historia, ¿no? Un poco de historias. Entonces estuve estudiando en la universidad, hice una tecnología, una técnica de administración de empresas. Gracias a Dios las cosas no se dieron, porque es que no se dieron, o sea, todo se desbarató horrible. La vida me sacó de allí y yo lloraba y me decepcioné del estudio, pero ahora, muchos años después de eso, lo digo, gracias a Dios no se dio porque esa no era mi vocación. Esa no es mi profesión. Encontré en el camino de tratar de sanarme como ser un puente para la sanación y que mi vocación estaba allí. Entonces, pero no estudié en la Universidad de Antioquia. Y iba al parquecito de la Universidad de Antioquia, yo no sé, ¿tú dónde conoces la Universidad de Antioquia, Iván? ¿Has estado acá en Colombia o qué? Afuera de la Universidad de Antioquia hay un parquecito, el parquecito de los pies descalzos, que también hay como, eso no es un museo, eso es como algo de las empresas públicas de Medellín, los que dan los servicios básicos, los que los administran, perdón, y hay como un museo de la ciencia, algo así. A mí me gustaba mucho ir ahí en mis días libres del trabajo a ver cómo salían las personas de la Universidad de Antioquia y a decir, ay, yo quería estar como ellos, algún día voy a estar como ellos. Ese parquecito era muy chévere. Bueno, termino de leerlos por acá. Gloria, muy buenas noches. Joaquín, Elsa, muchas gracias a ti por escribir. Isela, Marta, ¿cómo es tu correo? Listo, ahorita se los dejo acá anclado en un comentario. Listo, al finalizar el directo hago un comentario anclado, ahí está el correo para que me envíen sus historias y así como Marta me escribe si quieres que te dé el contacto de donde compré las figuritas estas acá en Colombia. Emilia, yo pienso que cada uno tiene sus propios procesos y nadie puede intervenir en esto, sí. A veces la vida me ha ido enseñando que no podemos salvar a todo el mundo, a las malas, y después yo creo que en los podcasts podemos hablar de eso.
Uno a veces piensa que le corresponde salvar a las personas y no. Cada quien tiene que vivir su proceso. Uno acompaña y ayuda al que le pide ayuda. Pero uno a veces quiere ayudar a la gente a las malas y no, cada quien tiene que vivir su proceso porque hay lecciones que cada persona tiene que entender. Iván, pensé, encontré una monografía presentada para optar al título de especialista en problemas de la infancia y de la adolescencia. Mira, uy, de pronto mi yo del futuro, porque en realidad uno de mis apellidos, sí, yo soy Restrepo. Cuando me dijiste esta semana y yo, ¿qué? ¿Has visto ese meme que hay en Facebook de un viejito así que dice, uy, quieto? Así me sentí, pero no. Mira que una de las razones, de mis razones para estudiar psicología es especializarme en problemas de la infancia, porque yo pienso que la infancia es la raíz de todo. Pero no. Y sí, Restrepo, en Antioquia hay apellidos muy, muy comunes. Después les contaré una historia de mis apellidos que es muy chistosa. Bueno, se las cuento una vez. Lo que pasa con las historias, con los apellidos es muy chistoso porque a mí en el colegio me molestaban porque dos de mis apellidos eran apellidos de personas que tenían como supermercados, negocios, profesionales. Entonces era muy chistoso porque yo recuerdo, en el colegio me molestaban, pero un trabajo me hizo caer en cuenta un compañero que me dijo, usted tiene puro apellido de persona de plata. Es la primera persona que conozco con ese apellido que está que está ahí bien llevada, y en ese tiempo sí estaba bien llevada económicamente, y yo, ay, tan salada yo, tengo buen apellido, pero mal linaje. Entonces sí, el Restrepo, en mi tierrita hay muchos apellidos, en Antioquia se repiten muchos apellidos, hay apellidos que uno escucha y uno, tú eres de donde yo nací, ¿cierto? Te bañan las mismas montañas. Entonces, bueno, termino por acá con Isela, Marta, ahorita entonces, como les digo, les dejo el correo. Bueno, mis queridos, ha sido un placer compartir este ratico de domingo con ustedes. Espero que tengan un feliz resto de domingo, que hayan tenido un buen fin de semana, que ayer hayan tenido un buen sábado, que hayan tenido un buen domingo, si tuvieron que descansar, si tuvieron que trabajar, que haya sido muy provechoso, pasen una noche bonita, sueñen muy bonito, que mañana sea un feliz lunes. Recuerden que los días, yo no soy muy de que los lunes malos, los viernes buenos. Con el tiempo entendí que todos los días son iguales. Lo que los hace diferentes es la actitud que tomamos frente a ellos. Sueñen bonito. Tengo la lengua enredadísima. Esta semana me quita esto y les cuento la historia de por qué me quito esto. Sueñen bonito, vivan bonito, tengan un buen inicio de semana. Adiósito. Un abrazo para todos. Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a este nuevo directo en Mentes Positivas. Feliz inicio de semana para todos. Espero que estén muy bien, que hayan tenido un buen fin de semana. Qué bueno vernos otra vez por acá. Hablo como si nos hubiésemos visto mucho, pero bueno, nos vimos ayer y nos vimos un ratico esta tarde, que les estuve compartiendo una reflexión del libro La Maestría del Amor de Miguel Ruiz. Hoy vamos a continuar hablando y analizando el libro del que llevamos casi una semana hablando, que se llama Sanando la herida materna, de Aura Medina de Witt. Vamos a estar hablando del capítulo 5 y el capítulo 6, siendo el capítulo 5 el que nos habla de la simbiosis con mamá, de la cercanía con mamá, de cómo esta cercanía es esencial, fue esencial para el crecimiento, desarrollo de nuestras emociones, de la confianza en nosotros mismos. Y al final de este capítulo les voy a compartir una parte que nos comparte el libro, que se llama Las 10 caras de mamá. ¿Cómo serían esas 10 caras? Esas 10 caras son las 10 características que debía de tener nuestra madre para crear con nosotros un vínculo sano, para crear con nosotros una relación que nos nutriera, que nos ayudara a entender cómo afrontar el mundo, cómo movernos frente a él, cómo relacionarnos con las demás personas. Las consecuencias de no tener esto, pues ya lo sabemos. Hoy vamos a aprender un poquito de cómo se debía dar esa simbiosis con mamá. Ya nos faltan pocos capítulos para terminar el libro. Les recuerdo también que al correo
del canal, ustedes me están enviando las historias de sus heridas maternas o de sus heridas de la infancia. Las estoy recibiendo, les agradezco muchísimo que las están enviando. Me preguntaron la fecha para enviarlas hasta el viernes 21 de este mes, hasta el viernes 21 de abril, las voy a estar recibiendo. Entonces la invitación es a que se animen, las envíen. Les recuerdo otra vez que esas historias que ustedes me envíen se las voy a compartir la próxima semana. Bueno, creo que la última semanita ya de abril se las voy a compartir en un formato podcast, y también que las personas que me envíen sus historias van a participar en el sorteo del libro en formato Kindle. Van a ser 5 ganadores y un ganador o ganadora de una terapia de constelaciones familiares. Entonces, no siendo más, los saludo por acá y les doy la bienvenida a este análisis del capítulo 5 de Sanando la herida materna. La simbiosis con mamá, la cercanía con nuestra madre, un vínculo esencial. Tanto los niños como las niñas sufren trastornos emocionales cuando los cría un padre o una madre narcisista. Ya hablamos cómo era crecer, las características de una familia y de una familia y de unos padres narcisistas. Si no lo han visto, les recomiendo la parte 3 del análisis de este libro, donde hablamos exactamente sobre eso. Cuando nos involucramos en una relación íntima, nuestros sentimientos y comportamientos son el reflejo de lo que nos sucedió en los primeros años. Esa relación actual es el espejo exacto de lo que nos pasó temprano en nuestra vida. Cuando nos involucramos en una relación íntima, nuestros sentimientos y comportamientos son el reflejo de lo que nos sucedió en nuestros primeros años. Recordemos que las relaciones, la forma en la que nos relacionamos con los demás, las relaciones que tenemos con las otras personas tienen mucho que ver con lo que aprendimos. Aprendemos a relacionarnos. Nuestras relaciones son un reflejo del aprendizaje que tuvimos en nuestro hogar. Si ese aprendizaje no fue un aprendizaje nutrido en tiempo de calidad, en acompañamiento, pues obviamente no vamos a saber hacerlo de una manera correcta. Emilia, sí, estamos en directo. Bueno, continúo por acá. Ahí me perdí. Allá. Esa relación actual es el espejo exacto de lo que nos pasó temprano en nuestra vida. Es una ventana a nuestro ser emocional. Se ha dicho repetidamente que cuando se ama demasiado a una criatura, solo se consigue malcriarla. Sabemos ahora que nadie puede ser amado demasiado, especialmente durante el primer año de vida. Esto es una explicación de lo que hablábamos al inicio del análisis de este libro, de cómo en ocasiones en las familias se nos dice cuando somos madres que los niños no se deben de cargar cuando lloran demasiado, que se malacostumbran, si les llevamos de pronto sus caprichos, entre comillas, cuando no quieren comerse algo y les preparamos otra cosa, si les permitimos jugar y les permitimos ensuciarse, les estamos haciendo un daño. Pero lo que nos enseña la autora del libro es que nunca se puede amar demasiado. No es que vayas a intoxicar al otro de amor, nadie se ha intoxicado de amor. El amor en exceso no hace daño, el amor en exceso lo que hace es que nos nutre. El amor en exceso nutre la relación que tenemos con nosotros mismos, nutre la relación y la visión que tenemos acerca de nuestra madre y de nuestro padre, pero el amor en exceso nunca va a hacer algo que nos haga daño. Cargar en exceso a un bebé no le va a hacer daño. Acompañarlo en su proceso, jugar con él, resolverle sus dudas, acompañarle en sus procesos de curiosidad y a explorar el mundo, a explorar y sentir sus emociones, no le va a hacer ningún daño. El daño se causa cuando no hacemos esto.
En lo más hondo de ese primer y estrecho contacto con nuestra madre se levanta el lecho rocoso del amor propio. Es en el que cimentaremos nuestros buenos sentimientos para el resto de nuestras vidas. El niño necesita estar cerca de su madre. Esto nos lo contaba, lo hablábamos un poquito en Este dolor no es mío. Como en esos primeros meses de vida, más que todo en el primer año, es tan importante el contacto con mamá. Ver sus ojos, escuchar su corazón, sentir sus caricias, tener su compañía, es algo muy importante. Lo que nos dice acá la autora es que hace nos ayuda a hacer los cimientos rocosos de lo que va a ser nuestra autoestima, nuestro amor propio. Si nosotros no tuvimos una buena relación con mamá, si mamá solo se ocupaba, como en los ejemplos que hablábamos el día de ayer, de algunos ejemplos, algunas historias que nos compartía el libro, de que teníamos una madre que pensaba que simplemente con hacer todo en la casa o crear una dependencia de nosotros hacia ella, entonces ya nos estaba dando lo que necesitábamos. Es que de qué se quejan si yo estuve siempre con ustedes en la casa, quién les lavaba la ropa, quién les cocinaba, quién les aseaba todo, pues yo siempre estuve. Pero si emocionalmente no teníamos esa compañía, así como nos lo contaba ayer la historia de Berta, el testimonio de una de las pacientes, clientes de las terapias de la autora del libro, que su madre le decía que sus emociones de joven, de adolescente, cuando se sentía mal por un chico que de pronto le rompía el corazón, era decirle que era una tonta y que no podía llorar por eso y que la vida le iba a dar muchas más razones para llorar. Eso crea en nosotros, debilita los cimientos de nuestro amor propio. En el comienzo de la vida, la simbiosis tiene primordial importancia para los dos sexos. Comienza como un proceso de crecimiento, liberando al niño del temor de la soledad, su vulnerabilidad, dándole el valor para desarrollarse. Si al principio logramos suficiente simbiosis, más adelante recordaremos sus placeres y podremos buscarla en otros. La aceptaremos y nos sumergiremos en ella cuando la localicemos y nos alejaremos de ella cuando estemos saciados, sabiendo que siempre seremos capaces de restablecer la situación. Si en esos primeros meses, años de vida, recibimos de nuestra madre acompañamiento, amor, nos sentimos queridos, nos sentimos bienvenidos, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener muy claro las bases de lo que es el amor. Bueno, de esta manera se recibe amor. Cuando mi madre, yo lloro, me caigo, y cuando me caigo, perdón, y lloro, mi madre llega, me acompaña, me consuela, me contiene, me limpia la herida, me ayuda a entender el proceso, el por qué me caí, porque quiero saber por qué me caí. Estoy muy frustrado. Si mi madre me dice que está bien que me haya caído, que de esa manera voy a aprender a la próxima vez, no correr tan rápido, mirar por dónde camino, voy a empezar a entender lo que es bueno, recibir atención, recibir amor, recibir contención, que mis emociones están bien, que cuando algo me duele puedo llorar, que siempre voy a tener ahí a mamá para acompañarme, para guiarme y para decirme que soy importante. Si cuando soy adolescente y me empiezan a gustar los chicos o las chicas y alguien me rompe el corazón y no me presta atención, yo voy y hablo con mi madre y le digo, mira, esto me pasa, es que me gusta esta persona y esta persona es así conmigo y no sé qué hacer, o me siento inseguro de mi figura, me siento insegura de mi figura y no me gusta esto, y mamá está allí para ser una amiga, para decirme, mira, todo está bien contigo, si quieres podemos probar otros peinados, tú eres maravillosa, tú no tienes que estarle rogando a ningún chico o a ninguna chica que te quiera. Vamos a desarrollar unas bases de amor propio lo suficientemente fuertes. Cuando esto no pasa, ¿qué va a pasar? Vamos a crecer y nos vamos a relacionar con personas que nos den esa aprobación, esa aceptación, esas migajas de amor que como pequeños no recibimos. Entonces allí es donde nos metemos, nos involucramos en relaciones altamente codependientes. Relaciones donde llega una persona y nos dice, yo te quiero, yo te adoro, tú eres el cielo para mí, te bombardean de amor, te prometen el cielo, la tierra, matrimonio, hijos, de todo y ¡pum! Te abandona, te engaña, te maltrata o el príncipe azul se convierte en un sapo.
Entonces ahí no sabes cómo salir de la situación porque dudas. Dice, ¿será que el problema soy yo? ¿Será que es que esa persona que yo veía tan maravillosa, malo, malo es que yo no merezco que me quieran? Y me remito a mi infancia, me remito a cómo fue esa cercanía con mi mamá. Es que claro, la persona que tengo ahora dice que yo soy un llorón, que yo soy una llorona y claro, me acuerdo, mi memoria emocional me hace recordar cuando lloraba en casa porque me caía y mi mamá me decía que yo era un estúpido, que por qué no miraba por dónde caminaba. Cuando quería un dulce y mi mamá me decía en la casa, ay, eso le va a hacer daño y no se lo come. Cuando le decía a mi mamá, mira mamá, me quiero colocar el cabello así y me decía, es que te ves horrible, pareces una mujer, pareces un hombre, los niños no hacen eso, las niñas no hacen eso. Todo eso queda almacenado en nosotros. La importancia de la simbiosis con mamá tenemos nuestras carencias emocionales, tenemos agujeros emocionales de los que ya hablamos en el capítulo 2 y vamos por la vida intentando llenarlos con todo tipo de cosas, relaciones, sustancias, actividades, pero nunca hay suficiente para llenar estos vacíos. Son como pozos sin fondo y seguimos buscando y encontrando fuentes secas a las que regresamos una y otra vez con la esperanza de que un día salga agua y podamos saciar nuestra sed. Todos tenemos vacíos emocionales, todos tenemos cosas que nos duelen, todos tenemos cosas que quedaron pendientes en nosotros, vacíos, carencias, cosas que los agujeros emocionales de los que hablábamos, que son como agujeros negros que se van tragando nuestra autoestima, nuestras ganas de ser felices. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos agujeros están allí. Vamos buscando en fuentes secas, vamos de pozo en pozo buscando un poquito de agua. Entonces voy y miro a ver si esta persona, que es un pozo seco, ¿cuándo es un pozo seco la persona con la que me relaciono? Cuando es una persona que primero tiene sus heridas emocionales y no las ha tratado, cuando es una persona que busca un beneficio, sea económico, sea emocional, o sea, una persona que busca aprovecharse de mis debilidades para sentirse fuerte. Ya hablamos en un tiempo de lo que era relacionarse con una persona narcisista y cómo nuestras debilidades las veía como un condimento para sacarnos provecho. Entonces, ¿qué pasa? Teniendo nosotros tanta sed, tengo mucha sed, tengo sed de amor, tengo sed de aprobación, tengo sed de que me digan que soy importante. Mamá no me dijo que era importante, papá no me dijo que era importante. ¿Yo dónde sacio esta sed? Se me olvida que yo soy una fuente inagotable de amor, una fuente inagotable de cosas buenas. Pero como esa fuente está llena de tierra, ese pozo lo tapé y lo llené de tierra, pues me voy a buscar agua en otro lado. Entonces voy y me involucro en relaciones y así me dejen y así sufra. Voy buscando y me dan una gotica de agua, una gotica de amor, una gotica de aprobación a cambio de mi estabilidad emocional, de la compañía que yo doy y de dejar que barran y trapeen conmigo. Cuando las personas con las que nos relacionamos no han trabajado en ellos sus carencias y sus vacíos, se convierten en fuentes secas. Entonces nos podemos gastar mucho tiempo de nuestra vida así, buscando en pozos secos un poquito del amor que ya está en nosotros. Ayer lo hablábamos un poco y ahorita al final del libro, el jueves, viernes que terminemos ya de analizar el libro, los últimos capítulos que nos faltan, hay algo muy importante que tratamos superficialmente ayer. Llega un momento donde, aunque estemos hablando de las heridas de la infancia y de las heridas que nos causa mamá, la relación con mamá, no es mamá quien va a curar la herida, no es papá quien va a curar la herida. Eso nos ayuda muchísimo a encontrar la razón cuando decimos, es que yo no puedo hablar con ellos, es que no los conozco, es que ya fallecieron. Es que la sanación no es con ellos, es un proceso totalmente individual, porque el pozo de donde voy a sacar todo ese amor que no me dieron, soy yo mismo. Y como no me enseñaron, pues tengo que aprender. Yo mismo me voy a enseñar a amarme, yo mismo me voy a enseñar a aceptarme, yo mismo me voy a enseñar lo valioso que es pasar tiempo conmigo y el regalo tan grande que es que le deje entrar a una persona en mi vida. Para muchos,
esto es algo desconocido. Recordar y decir, bueno, es que yo me llevaba mal con mamá, pero no, todo está bien, eso a mí no me afectó. No sabemos que nos faltó algo o mucho y por lo mismo no reconocemos esas carencias, pero sí proyectamos estas carencias en parejas y otras personas y por allí podemos empezar a reconocerlas. En ocasiones no somos conscientes de las heridas que tenemos. El camino de la sanación es un camino que en ocasiones empezamos a transitar desde el dolor y desde el cansancio. Desde que nos miramos y decimos, venga, yo ya estoy cansado, cansada de vivir así. Tengo dolor emocional, las personas se aprovechan de mí, me mienten, me lastiman, lo que me hacen me duele, siento que no puedo avanzar en mi vida, pero ¿por qué será? Dios mío, ¿qué será? Yo no me porto mal con los demás, yo no le hago daño a nadie, pero algo dentro de mí me está doliendo. A veces desde ese momento en el que decimos, venga, yo ya me cansé de este sufrimiento, me cansé de estar dormido tapándome los ojos y diciendo que no pasa nada porque sí está pasando y yo lo estoy sintiendo. Allí es cuando decimos, bueno, no está mal tener heridas, no está mal tener vacíos emocionales, eso no nos convierte y es algo que hay que entender muchísimo, que cuando hablamos de tengo heridas emocionales, las personas lo asocian con, es una persona de mentalidad débil, es una persona que no afronta la vida y que hay que crecer y hay que dejar el pasado atrás. El pasado atrás, hagan de cuenta que es la basura que ustedes meten debajo de la cama. Aunque ustedes no la vean, sigue allí, sigue descomponiéndose. Eso de que el tiempo lo cura todo, sí, el tiempo lo cura todo, pero nosotros nos tenemos que ayudar. El tiempo no hace milagros. Y si nosotros nos resignamos a que cada cosa mala que nos pase simplemente la escondemos bajo la cama, tarde o temprano va a haber más basura y esa basura va a levantar la cama. ¿Y la cama qué es? Nuestras emociones, la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Y ya no vamos a saber qué hacer. Mirar debajo de la cama de vez en cuando, mirar dentro de nosotros lo que nos duele, por qué nos duele, lo que nos afecta, por qué permitimos que las personas se comporten con nosotros de la manera que lo hacen, es de muchísima ayuda. Acá les comparto, ahora sí, los 10 rostros de la madre, lo que le da el nombre a este video. Estos 10 rostros de la madre son la guía de lo que todos los seres humanos hubiésemos necesitado de nuestras madres para convertirnos en personas completas y funcionales. Los 10 rostros de la madre son las 10 cualidades que una madre sana emocionalmente, responsable emocionalmente, nos debió haber brindado. Ya hablamos de, bueno, lo que no nos brindó, eso no nos sirvió, entonces vamos a hablar. Primero, el primer rostro de mamá, la madre como fuente. Ella provee una sensación de venir de la bondad y el amor. Ser como la madre y venir de ella se siente seguro y positivo. Permite que el niño o la niña tenga la sensación de pertenencia y de ser parte de algo mayor y más poderoso que ella. El segundo rostro de la madre es la madre como el lugar de apego. Bueno, este primero antes de saltar al segundo. La madre como fuente. Ahorita hablábamos de una fuente, la fuente donde está el amor. ¿Qué nos da la madre cuando nacemos? ¿Cuál es su tarea? Proveernos una sensación de que ella proviene de la bondad y del amor. Cuando somos pequeños, vemos a mamá como Dios. Mamá es nuestro Dios. Es la fuente que nos alimenta, nos cuida, nos da calor, nos da alimento, nos da vestido, está pendiente de si lloramos, si necesitamos cambiar nuestro pañal. Es nuestra fuente de supervivencia, es un Dios para nosotros. Entonces el primer rostro que tenemos que asociar con mamá para hacer simbiosis con ella es la mamá como una fuente inagotable de amor. El segundo rostro, la madre como el lugar de apego. La madre es constantemente responsiva a las necesidades del niño. La criatura se siente sostenida y segura. Le confiere una sensación de pertenencia e identidad. La madre como el lugar de apego. Cuando mi madre está allí para atender mis necesidades, cuando me siento sostenido y sostenida y segura y seguro, cuando siento que pertenezco, que soy bienvenida,
que se alegra, mi madre se alegra de que yo haya llegado a este mundo y me lo hace saber cómo, con sus acciones. Cuando somos adultos, he leído muchos comentarios de ustedes, hoy les estuve respondiendo algunos, mañana les respondo más en este libro. He leído muchos comentarios, comentarios muy tristes y los entiendo y los abrazo por eso, porque muchos hemos pasado por ese proceso de ir a decirle a nuestra madre, mira, es que esto no me gusta, de empezar a colocar límites y recibir esos insultos. Y muchas madres se escudan detrás de es que yo nunca te abandoné, es que yo estuve contigo, es que tú me tienes que agradecer la vida. ¿Qué más querías si yo te cuidé? Leí en uno de las historias que me enviaron, en la tarde estuve leyendo unas bastante fuertes y una de esas era mi madre, teniendo la edad que tengo todavía, me pide que le agradezca que no me haya abortado. Cosas así de fuertes. Y las madres no entienden que no es una cuestión de palabras. Por ejemplo, ya estamos adultos y esto nos lo hablaba, este dolor no es mío, que ya estando adultos, y acá lo aclaraba la autora también, nuestros padres pues van cambiando a medida que van envejeciendo, van viendo la vida de una manera diferente, van entendiendo cosas, entonces tratan de sanear su relación con nosotros. Lastimosamente, es un poco tarde, entre comillas, porque nosotros ya no somos los mismos niños. Entonces mamá nos quiere abrazar y nos dice, ¿por qué ya no quieres que te abraces si de niño te encantaban los abrazos? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo en ese tramo de tiempo, en ese hilo de tiempo, que este niño que le encantaba ser abrazado por mamá, ahora es un adulto que no le gusta sentir el tacto de su mamá? ¿No será que aprendió que a mamá no le gustaban esos abrazos y que interpretó eso como un rechazo hacia su persona, hacia él? Ya cuando somos adultos, mamá empieza a comportarse, a tratarnos diferente y a decirnos, es que yo te amo, y uno como que, en ocasiones como que sí, gracias, pero como que no sientes que sea sincero. Cuando nos pasa eso, cuando sentimos que las palabras que nos dice mamá de afecto no resuenan con nosotros, no se quedan y como que gracias, pero no te creo, es porque en algún momento de nuestra niñez, mamá dejó de ser una fuente de apego. Mamá era una persona que emocionalmente no estaba para nosotros y nuestra mente de niños identificó eso como no importo, yo estorbo, es mejor si yo no estoy. La tercera cara de mamá es la madre como la primera respuesta. ¿Qué es lo que a la mayoría de personas nos pasa? ¿Quién es la primera persona que se nos viene a la mente o que gritamos cuando nos asustamos? Cuando tenemos una pesadilla, ¿a quién es la primera persona que llamamos independientemente de la edad que tengamos? Cuando la madre es la primera respuesta, está presente para la niña y el niño y disponible cuando surge alguna necesidad y emergencia. El niño se siente contenido y seguro. Esto le brinda un sentido de pertenencia e identidad. Cuando mamá es la primera respuesta. Cuando de pequeños teníamos una pesadilla, cuando nos caíamos, ¿qué es lo primero que gritamos? Yo he conocido personas con mucha edad, ya personas de la tercera edad, que aun cuando les pasa algo, o se caen, o se lastiman, o se machucan un dedo, dicen, ¡ay, mamá! Y aunque su mamá ya no esté en este plano. Mamá, otra de las caras de mamá es la madre como primera respuesta, el lugar seguro. La cuarta cara de mamá, la madre como modulador. La madre apoya a la hija o al hijo a modular sus propias emociones. Primero, empatizando con los sentimientos del niño y la niña y luego guiándole suavemente a territorios más cómodos. Allí es donde mamá nos enseña a modular las emociones. No llega y anula nuestras emociones, no llega y nos dice que somos unos tontos por sentir lo que sentimos. No, nos enseña cómo modular nuestras emociones. La madre puede hacer esto al ayudar al niño a nombrar sus emociones, proveyendo nutrición, contención, escucha empática o seguridad que calma. Para esto es importante que las emociones de la madre no sean extremas
o que ella las regule. Si yo tengo una madre que no sabe regular sus emociones, que no aprendió en su nido cómo regular cuando se enoja, cómo contener cuando ocurre algo, ¿qué es lo que me va a dar a mí? Si cuando a ella le ocurre algo se desespera y empieza a golpear cosas, ¿qué es lo primero que va a hacer cuando me vea a mí asustada? Va a gritar, me va a decir que me calle, que no la dejo pensar. Esa es, por ejemplo, la historia que escuchábamos, creo que en el segundo capítulo, que hablábamos como el segundo o tercer capítulo, que hablaba precisamente de una persona, una paciente de la autora del libro, que decía que ya casada con 2 hijos tenía que seguir respondiendo por las necesidades de su mamá, porque ella era como el papá de su mamá, que era una mamá que, por ejemplo, ella cuenta una emergencia, que una vez su abuelo como que se desmayó y al llevarlo al hospital su madre vio sangre y también se desmayó y que ella no sabía qué hacer, por cuál de los dos pedir ayuda porque su mamá no era capaz de manejar la situación. Entonces, ¿qué pasa? Para que una madre nos pueda servir como modulador, para que nos pueda enseñar cómo regular nuestras emociones, ella tiene que haber aprendido a hacerlo. Aunque sus emociones sean muy extremas, ella tiene que aprender a regularlo. ¿Por qué? Si ella no aprendió a hacerlo, no nos va a enseñar. Si, por ejemplo, yo no tengo idea de cómo arreglar un carro, de cómo arreglarle el motor a un carro, yo cómo voy a venir a enseñarle a otra persona que me dice, ay, mire, se me descompuso el carro, me varé. Hay que llamar a un mecánico, yo no sé hacerlo. Alguien que sí sepa. Si nuestras madres no saben regular sus emociones, no sabían regular sus emociones, ¿cómo nos iban a enseñar algo que ellas no aprendieron? La madre puede también ajustar el ambiente a lo que se necesite para asegurar la salud, bienestar y seguridad del niño y la niña. Que el lugar en el que estemos, que nuestra casa sea un hogar. Allí es donde vemos a mamá. ¿Qué es lo primero que pensamos? Hay ocasiones cuando hemos crecido con nuestra madre que hay olores que nos recuerdan a casa. El olor del café, un café en específico, y nos evocamos cierta época donde estábamos con mamá y decimos, a mi mamá le gusta esa marca de café. Hay algunas comidas, a mí me pasa con la comida, que hay algunas comidas que huelo y me recuerda el olor del hogar cuando vivía con mi mamá. Aún hay comidas que no como si no las hace mi mamá. Teniendo casi 30 años, hay cosas que no como sino de las manos de mi mamá, aunque casi no nos vemos, pero eso es cuando mamá se encarga de crearnos un hogar, un ambiente que nos brinde bienestar y seguridad. La otra cara de mamá es la madre como la que nutre. La madre es afectiva con el niño, lo calma y lo hace sentirse seguro y lo tranquiliza. Acepta y comprende. Acepta y comprende. La madre como la que nutre. Calma, hace sentir seguro y tranquilo. La madre como un espejo. La madre refleja al niño su estado emocional, brindándole la sensación de que existe, de que es real y es valorado. El espejeo positivo construye el autorrespeto de la niña y del niño. En nuestra madre refleja en nosotros su estado emocional. Si su estado emocional no estaba equilibrado, si ella no trabajaba su estado emocional, si no le importaba, si lo obviaba, si lo dejaba para después, si pensaba que solo necesitábamos techo, comida y ropa. Recuerden que nosotros aprendemos cuando somos pequeños de lo que vemos, no de lo que nos dicen. Los niños cuando son pequeños son muy visuales. Entonces yo aprendo con lo que veo, aprendo con el ejemplo. Si mi madre me dice que está mal gritar, pero yo la veo gritándole a todo el mundo, si me dice que está mal empujar a las personas, pero yo la veo golpeando a mis hermanos o a mi papá cuando se enoja, pues ¿qué es lo que voy a aprender? La otra cara de mamá es la madre como la porrista. La madre entusiastamente celebra los progresos y los logros de sus hijos. La madre le permite expresarse como la persona separada que es y celebra la expresión única de su ser.
le alienta para alcanzar lo mejor de él mismo y le ayuda a asegurarse de que es capaz de hacer lo que el niño o la niña desee. Le confiere la sensación de merecer y del autovalor. La madre como porrista, la madre que celebra nuestros pequeños triunfos, la estrellita en el colegio, el 10 en el examen, el arbolito de palitos que aprendimos a hacer. Cuando recibimos esa atención, cuando mamá está allí para celebrar nuestros triunfos, para decirnos que lo hicimos muy bien, aprendemos a tener seguridad en nosotros mismos y en que sí podemos hacer las cosas. La otra cara de mamá, la madre como mentora. La madre apoya a la niña y al niño mientras aprende y explora cosas nuevas. Le da apoyo y retroalimentación y honra las limitaciones del niño en una manera que se siente cómodo. La madre se entona pacientemente al nivel de aprendizaje del niño y proporciona el apoyo de acuerdo con el entendimiento de este. La madre apoya mientras aprende. Mientras aprendemos, la madre como mentora es la madre que no nos castiga y no nos dice brutos porque no nos aprendemos el alfabeto, las vocales, los números y las sumas. Es una madre que está allí para acompañarnos pacientemente en nuestro proceso de aprendizaje, buscando las maneras de enseñarnos las cosas sin gritos y sin golpes, como muchos de nosotros crecimos. Y sí, hay una corriente que dice, no, es que los niños de ahora los han mal acostumbrado. A mí me enseñaron las tablas de multiplicar con una chancla en la mano y cuántos chanclazos me gané. Y véame aquí, estoy vivo, estoy enterito, físicamente, pero emocionalmente, ¿te sientes tan enterito? Y la otra cara de mamá, la madre como protectora. La madre proporciona apoyo de una manera que comunica, yo te mantendré a salvo, y modela límites de autoprotección para sus hijos. La madre la debemos de ver como una figura de protección, el lugar donde vamos a estar a salvo. Ahora, la madre como el hogar base. La sensación de que la madre es un lugar estable al que siempre puedes llegar para sentirte en un hogar que te proporciona aliento y confort. La madre como el hogar base. El hogar base no tiene nada que ver con un lugar. Les he dicho que el hogar no es una casa. El hogar es donde están las personas que amamos, las personas con las que compartimos, las personas con las que somos felices. Mamá, y por eso les hablaba la otra vez del dicho de acá, del hotel mamá, que siempre en ocasiones cuando estamos mal, cuando estamos a punto de perderlo todo, cuando estamos en un momento de tristeza, cuando nos separamos, cuando nos quedamos sin trabajo, ¿a dónde es que la mayoría de personas recurre? A la casa de mamá. Porque mamá nos da una sensación de bienestar, un aliento y un apoyo, un amor que va a estar con nosotros en las buenas y en las malas. Esa es la visión que deberíamos de tener de mamá. Ahora, acá les comparto como una última parte de este capítulo, que es directamente de las palabras de la autora del libro. Reconozco que lo que me corresponde hacer ahora, ya como adulta, es darme esto en la medida de lo posible y construirlo con mis hijos, aunque ya ambas seamos adultas. Siempre es posible hacer cambios y sanar las relaciones desde la edad en la que se está. Pero ante todo, necesito hacerlo conmigo misma, convertirme en la madre que intente dar a mi niña interior, las cosas que aquí describo y que tanto me han hecho falta. Esto es algo que nos corresponde hacer a nosotros mismos, en la medida de lo posible que nos vayamos dando cuenta en qué fallamos, cuáles son las heridas que tenemos. Allí empieza el verdadero trabajo. El verdadero trabajo es convertirnos en nuestra propia madre y darle a nuestra niña y niño interior herido las cosas que le hicieron falta,
Si mamá no fue un lugar seguro, si mamá no fue una fuente de confianza, si mamá no fue una fuente de aceptación, si mamá no fue una mentora, no fue alguien que celebró nuestros triunfos, no fue un espejo en el que nos reflejamos, ahora nos corresponde a nosotros ser la madre que necesitábamos, cambiar las cosas que no nos están haciendo bien. Y lo que dice la autora es muy importante. No hay una edad límite para empezar este camino. Desde donde estemos, con el conocimiento que tengamos, podemos empezar. Entonces la invitación con este capítulo es eso. Ser conscientes que desde el momento en el que estemos en nuestra vida, siempre podemos empezar desde cero y siempre podemos cambiar para mejorar y ser ese adulto que nuestro niño interior necesitaba. Ser más comprensivos con nosotros mismos, creer más en nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos y recordar que somos una fuente inagotable de todo lo que necesitamos, que todo lo que buscamos en el exterior ya vive en nosotros, que todo el amor que le pedimos a los demás que nos dé ya vive en nosotros, que toda la paz y la tranquilidad que esperamos que nos den las otras personas, tenemos nosotros mismos la capacidad de dárnosla. Es una cuestión de creer y de empezar a hacer los cambios. Hacia los capítulos finales, el último capítulo de esta parte, de la primera parte, porque el libro se divide en dos partes, es como el capítulo número 8, nos habla precisamente de eso, de que no es solo una cuestión de reconocer. Algo que hacemos y lo que hace que no avancemos en los procesos de sanación es que muchísimas veces decimos, ay, bueno, ya entendí qué es lo que hay que sanar, voy a empezar a hacer esto, y no empezamos. Entonces, hay este capítulo, el capítulo 8, que es un capítulo que les voy a estar compartiendo ya el miércoles, porque mañana no nos vemos, mañana les comparto unos videos acerca de este libro y otros videitos. Mañana nos vemos, nos volvemos a ver el miércoles con el capítulo 7 y 8, pero en ese capítulo 8 es un capítulo muy importante porque nos habla de empezar a tomar acción. Podemos empezar desde cualquier edad, tengamos la edad que tengamos a cambiar, pero hay que empezar ya. Entonces nos habla de la importancia de buscar ayuda profesional para llevar a cabo estos procesos. Ahora seguimos con el capítulo 6. Permítanme, por acá yo tomo agüita. Listo, sigamos por acá. Vamos a hablar del capítulo 6, un capítulo bastante extenso y un capítulo bastante bonito en realidad. Este capítulo 6 nos habla de la danza eterna entre lo femenino y lo masculino. Acá nos habla de cómo en algún momento tenemos que entender, para poder sanar esta relación con mamá, la relación con nosotros mismos, tenemos que entender que en cada uno de nosotros habitan estas dos personalidades, que cada uno de nosotros tenemos una parte femenina y una parte masculina. Desarrollamos una de estas le colocamos como más potencia, potencializamos una, pero que las dos son importantes. Que muchísimas veces lo que nos enseñó la sociedad y la cultura es que teníamos que compensar, complementar mejor esta parte que nos faltaba con otra persona. Entonces por eso vamos por la vida buscando una media naranja. Es que yo con mi parte femenina necesito una parte masculina que me dé fuerza, que me dé valentía. Y por eso cuando vemos mujeres que son muy decididas, muy independientes, decimos, es que parece un hombre. Las mujeres no se comportan así. Vamos a hablar de cómo esa creencia errónea y la importancia de reconectar con nuestra parte masculina y nuestra parte femenina, nuestra parte masculina siendo mujeres y nuestra parte femenina siendo hombres, nos va a ayudar muchísimo a conectar con nuestras heridas, a conectar con la sanación y a conectar con nuestro verdadero ser, ese verdadero ser que se quedó atrapado hace muchos años en el miedo, la carencia y la necesidad. El enunciado de este capítulo es: mamá, si tú no me ves, yo tampoco me veré. Recuerden que utilizamos a mamá como un espejo.
La creación se manifiesta en polaridades. Ejemplos, sí y no, alegría y tristeza, dolor y gozo, luz y oscuridad, positivo y negativo, día y noche, vida y muerte. Nuestro ser, todo lo creado, también alberga esa polaridad y la vemos en dos energías, aspecto femenino y masculino. Independientemente de ser un hombre o una mujer, todas las personas tenemos ambos aspectos. El gran Carl Jung nombró animus al aspecto masculino de la mujer y ánima al aspecto femenino del hombre. En la mujer, lo femenino es su vida consciente y el aspecto masculino, animus, se alberga en el inconsciente. En el hombre, lo masculino es su vida consciente y el aspecto femenino, ánima, vive en el inconsciente. El lado, y esta parte es muy, muy importante, creo que en algún momento se las había comentado. Creo que en algún momento habíamos hablado de esto, de cómo nos dividíamos y cómo las dolencias en algún lugar, derecho o izquierdo, nos hablaba muchísimo, era como un indicador de qué estaba mal y con qué progenitor, padre, madre, estaba mal. El lado derecho del cuerpo, regido por el hemisferio izquierdo del cerebro, representa la parte masculina, papá. Y el lado izquierdo del cuerpo, regido por el hemisferio derecho del cerebro, representa el lado femenino. Esto es igual para ambos géneros. La polaridad masculina implica movimiento. Es la acción de engendrar, de penetrar, la capacidad de explorar el mundo y de ir en busca de lo que se quiere. Es la iniciativa, la lógica, la mente. Es la esencia de la libertad. Aquí, en este capítulo, la autora nos habla mucho de la relación con su madre, de la visión que ella tenía de su madre. Recordemos que al inicio del capítulo ella decía que se sintió mal en ese proceso de escribir el libro porque su madre había cambiado mucho. Siendo cierto que desde mi punto de vista y desde mi perspectiva, no la veo como una madre mala como tal, leo una madre de pronto desconectada emocionalmente, pero no una mala madre, teniendo mi concepto, es mi punto de vista, porque obviamente hay historias muy densas donde sí hay madres que maltratan, abandonan y hacen muchas cosas. Simplemente fue una madre desconectada emocionalmente de sus hijas. Una madre que ella dice que bueno, que la idea que ella tenía de su mamá era que primero ella quería ser como ella. Cuando estuvimos hablando ayer, si mal no estoy, que hablábamos de los hijos buenos y los hijos malos, ella nos contaba, la autora Aura Medina nos contaba que ella decidió en algún momento desconectarse de la relación con su mamá. Ella quería ser más como su padre. Ella veía en su padre un ejemplo de lo que estaba bien y veía a su mamá como una regañona, una inconsciente, una que siempre los estaba juzgando. Entonces, lo que decía ella es que empezó a ver, a compararse con su mamá y decir, mi mamá es muy buena para las artes, mi mamá es muy buena para los idiomas, mi mamá es una mujer alta, esbelta, admirable y yo soy más bien como más bajita, más propensa a engordar. Entonces empezó a desconectar inconscientemente de esa feminidad con su madre y acercarse más a su papá. Acercarse a esa parte salvaje que ella decía, esa parte de la libertad. Yo soy libre, yo soy fuerte, yo no voy a ser como mi mamá, que ella cuenta que en el matrimonio con su papá, ella cuenta que antes de conocer a su padre, que su madre antes de conocer a su padre, antes de ellos conocerse, su madre tenía muchos sueños, era una mujer independiente, era una mujer que hablaba varios idiomas, que estaba estudiando y que cuando conoce a su papá, como que deja todo eso de lado. Entonces, dentro del matrimonio, ella la ve como una mujer como sumisa, pero sumisa con su esposo, pero con ellos sí bastante fuerte en su comportamiento. Entonces, ella opta por el camino de no voy a ser igual que mi mamá, yo voy a ser más rebelde, nunca me va a pasar esto. Entonces ella dice que trabaja más su energía masculina sin darse cuenta. Su energía masculina, ¿en qué le afecta? En que cuando ella tiene su matrimonio, cuando ella tiene su hija, no sabe cómo conectar emocionalmente con su hija.
no sabe cómo darle a su hija la atención, la contención, el cuidado y la guía que como madre, que como hija, perdón, la niña necesitaba de su madre. Cuenta que ya teniendo como la niña 14 años y ella ya después de haberse separado teniendo 38 años y su hija siendo muy rebelde, ella empieza a buscar como terapias. O sea, voy a llevar a esta niña a terapia porque es que está horrible. Y la primera recomendación cuando encuentra una terapeuta que le recomiendan es que la terapeuta le dice, ¿qué te parece si iniciamos la terapia por ti? ¿Qué te parece si antes de que tu hija venga a terapia empezamos a hablar tú y yo y me cuentas? Y allí se da cuenta de la gran desconexión que tenía con su energía femenina. La polaridad femenina es la capacidad de entrega y la receptividad. La ternura, fecundidad, contemplación e intuición es la esencia del amor. El trabajo de integración de ambas polaridades se denomina matrimonio interior o boda alquímica. Consiste en unificar y equilibrar ambos principios complementarios dentro de una misma para completarse. Gráficamente estaría representado por el símbolo oriental del equilibrio dinámico entre el yin y el yang. Creo que todos conocen ese símbolo. Ayer que estaba redactando eso, les iba a tener una figurita acá del yin yang, pero se me olvidó. Pero es la forma excelente de ejemplificar esta unión de nuestra parte femenina y nuestra parte masculina. Dado que los seres humanos son el recipiente o cáliz de estas dos polaridades, una de sus tareas es encontrar el equilibrio entre estas y realizar dicha unión. Los seres humanos se inclinan a buscar en el exterior esa pareja ideal. En otras palabras, nuestro hombre o mujer internos se expresan en el exterior como relaciones, lo que buscamos en el otro. Si soy una mujer y estoy buscando un hombre, la forma en que se expresa esa unión o esa desunión es en las personas con las que me relaciono. Si como mujer considero que soy una mujer de un temperamento muy fuerte, que soy una mujer muy independiente, que no necesito de nadie, voy a buscar un hombre con una energía masculina un poco más baja y más con una energía femenina más alta, un hombre a quien cuidar, un hombre del que yo no necesite nada, un hombre al que yo atienda y un hombre al que yo lleve las riendas de su vida. Entonces, para darnos cuenta cómo está esa relación, si esa dualidad está en nosotros, simplemente miremos lo que buscamos en las parejas, las personas con las que nos relacionamos, sea hombre o sea mujer. Frecuentemente nuestras relaciones más profundas y duraderas con un hombre o una mujer afuera son un espejo de nuestro propio hombre o mujer mujer internos, perdón. Si esta comparación resulta en compatibilidad, nos enamoramos. Las relaciones son una danza entre nuestra parte masculina y nuestra parte femenina. Son el reflejo de cómo experimentamos e incorporamos en nosotros patrones de la relación entre papá y mamá. Las relaciones entre papá y mamá. Nosotros pensamos, y nos lo dice la autora desde sus vivencias, que bueno, vemos la relación de mis papás y digo, eso era un caos, esta gente se trataba horrible, era horrible, yo no voy a repetir eso. Y después nos involucramos en una relación, armamos nuestro propio hogar, nos casamos, lo que sea, y no nos damos cuenta que inconscientemente estamos repitiendo lo mismo. Si, por ejemplo, el problema era que nuestro padre era un abusivo, que le gustaba golpear y que le gustaba gritar, nos casamos, nos involucramos con un hombre maravilloso y después nos damos cuenta que empieza a gritarnos y a maltratarnos y decimos, venga, pero ¿cómo? Si yo juré que no iba a repetir la relación de mis papás, inconscientemente lo hacemos. No es algo que nosotros digamos, ay, yo voy a buscar lo mismo que vi en mi casa. No, esto es inconsciente. Abrazar nuestro propio hombre interior o mujer significa entender el drama interno que sucede entre nuestro aspecto femenino y masculino, el cual se manifiesta en el afuera como relaciones. Cuando desde pequeños nuestras mamás empiezan a decirnos,
Una niña no hace eso, un niño no hace eso. Cuando empiecen a vendernos que como mujeres tenemos que ser delicaditas, tranquilitas. Yo recuerdo mucho cuando yo tenía como, hay algo que yo le agradezco mucho a mi mamá. Yo les cuento acá y eso pues lo ampliaré cuando hagamos el podcast. Hay algo que yo le agradezco muchísimo a mi mamá y yo tenía como 15 años cuando tuve esa conversación con mi mamá, o sea que eso no fue ayer. Nosotros teníamos unos vecinos y esos vecinos tenían dos niñas que estaban muy pequeñas, tenían que 10, 11 años, yo tenía 15 años para ese momento. Entonces ellos vivían, las niñas vivían con su papá, su mamá y sus abuelos. Entonces resulta que un día yo estaba, eso fue como un domingo, como mi mamá trabajaba, entonces yo me encargaba de las tareas de la casa. Mamá llegó de trabajar, estaba almorzando, entonces las niñas estaban como lavando unas ventanas y sacando una ropa a extender. Entonces la abuela regaña a una de las niñas porque colocó como en la reja una cobija y el viento se la llevó y cayó por allá a la carretera. Y la abuela le dice a la niña, usted tiene que aprender a extender la ropa y tiene que aprender a cocinar para cuando usted consiga un marido, no la devuelva a la casa. La niña estaba entre los 10 11 años. Entonces, la niña, yo recuerdo que le dice súper feliz, abuela, yo voy a tener un marido, yo voy a tener un esposo. Y ella le dice, sí, claro, ya casi, en unos 10 años, en unos 5 o 6 años usted ya se puede casar. Y yo recuerdo que mi mamá salió y mi mamá le dijo, no le diga eso a la niña, que eso no es lo que una niña necesita escuchar. Y mi mamá me dijo, no se lleve ese pensamiento en la mente de que usted necesita un hombre que venga y la salve. No se le meta a la cabeza que es que usted va a estudiar o va a aprender a cocinar para conseguir un marido. Aprenda a cocinar porque usted tiene que ser un ser humano independiente. Usted tiene que saber sostenerse. Algún día se va a vivir sola, pero aprenda a ganarse la vida. Entonces, muchísimas veces, ¿qué pasa? Muchísimas veces nuestras madres con niños y niñas cometen ese error de venir a decirnos, meternos algunos patrones de pensamiento que están erróneos sobre cómo se comporta un hombre y cómo se comporta una mujer. Entonces, si el niño, no sé, yo tenía muchos amiguitos que les gustaba jugar con mis Barbies y a mí me gustaba jugar con los carros y eso no me convertía en un niño. Entonces, si empezamos a estigmatizar y a meter en un cajón de eso es lo que hacen los niños, de esto es lo que hacen las niñas, nos desconectamos con esa energía. La energía femenina nos sirve para qué? Para ser más amorosos, para ser más compasivos, para poder ponernos en el lugar del otro y abrazar al otro y conectar con el otro, perdón, desde el amor y la compasión. La energía masculina nos sirve para ser libres, para ser independientes, para ser decididos, para lograr y alcanzar y para hacer las cosas que deseamos hacer. Cuando nos desconectamos y como niñas nos dicen, usted tiene que ser una niña delicada, usted tiene que ser una niña que camine así, porque para que un hombre se pueda fijar en usted, usted tiene que hacer esto, esto. A muchas de nuestras abuelas las casaron muy jóvenes. Mi abuela se casó cuando tenía 13 años y es algo que mi mamá me contaba cuando yo tenía 15 años y me asqueaba, porque yo todavía me consideraba una niña y no me veía casada cuidando una casa. A nuestras abuelas y a muchas de nuestras madres, mi madre también se casó muy joven, las crearon de esa manera, que entonces la idea de una mujer era llegar a una edad donde aprendías a cocinar, a remendar ropa y a cuidar niños porque te tenías que casar. A los hombres es que usted tiene que trabajar para sostener un hogar, usted tiene que ser como una mula que se rompa las espaldas para llevar la comida a su casa y ese es su deber. Entonces, el hombre no tiene que ser amoroso, el hombre no tiene que tener sueños porque no, su trabajo y su misión de vida es trabajar y romperse las costillas para sostener un hogar. Y usted sea delicadita, agache la cabeza, aguante, diga que sí. Acá se produce una desconexión. Entonces, cuando ella nos habla de cuando abrazamos esas dos partes de nosotros, dejamos de relacionarnos desde la necesidad. Yo no necesito un hombre que venga a defenderme. Yo no necesito un hombre que venga a darle un propósito a mi vida, porque cuando yo equilibro, perdón, mi energía femenina con la energía masculina, puedo amar, puedo ser compasiva, pero yo me puedo defender sola. Yo puedo salir adelante sola. Cuando yo soy un hombre que he equilibrado
mis dos energías, mi energía masculina y mi energía femenina, puedo sentir compasión por el otro. Puedo relacionarme con una mujer no desde la necesidad que alguien venga y me cuide, no desde la necesidad que alguien venga y me diga que me consiente, que yo me pueda quitar el cascarón, porque es que ese cascarón es el que hay que desprenderse cuando abrazamos estas dos energías, cuando estamos completos. Porque muchas veces decimos, claro, es que esa mujer lo complementa, mire, él es súper gritón, súper gruñón y con ella es un sol. Si él trabaja su propia energía femenina, no va a necesitar, no se va a relacionar desde el necesitar que una mujer venga y me calme y uno ve hombres súper agresivos, súper problemáticos con mujeres tranquilas que son como el polo a tierra. Eso no es beneficioso para ninguno de los dos. Frecuentemente nos identificamos más con un lado mientras escondemos y no expresamos el otro. Esto es justo lo que proyectamos en nuestras relaciones. A veces un lado es dominante, mientras que el otro es sumiso. Algunas veces un lado se desarrolla, mientras el otro está subdesarrollado. Algunas veces un lado toma responsabilidad por el otro. Acá nos comparte un poquito más de algunas características de lo que pasa cuando no equilibramos y no trabajamos y no aprendemos a trabajar estas energías. Acá hay algo muy importante y es que ella nos dice que eso se aprendió en casa. Eso lo aprendimos de mamá y de papá. Estuviesen o no estuviesen. Eso es algo que ellos nos enseñaron. Nos enseñaron o no nos enseñaron. Ella habla, la autora habla de que tristemente su mamá no le enseñó cómo abrazar su energía femenina, no le enseñó cómo sentirse orgullosa y fuerte al ser mujer. Su madre solo estaba allí para servir a su papá y para decirle qué hacer y qué no hacer y para criticarla por la forma en que ella se comportaba y veía la vida. Acá nos habla de este pequeño escrito, quería leérselos tal cual, que nos habla un poquito de este arquetipo. El alma del hombre es de naturaleza femenina y la de la mujer masculina. Jung dice que los hombres son masculinos por fuera y femeninos en su interior, mientras que las mujeres son femeninas exteriormente y masculinas por dentro. Las mujeres son receptivas por fuera, pero penetrantes y duras en su interior, y los hombres son agresivos y fuertes por fuera, pero blandos y protectores por dentro. Cuando las mujeres conectan con su interior, encuentran lógica, competitividad, firmeza, poder emocional y reflexión. Cuando los hombres vislumbran su interior, muestran vulnerabilidad, compasión, sabiduría, deseo de unidad y tolerancia. El Animus es un arquetipo inconsciente que se revela como la imagen interna que tiene la mujer del hombre, lo masculino interno de la mujer. Por su parte, el ánima es la imagen inconsciente de la mujer en el hombre, lo femenino interno del hombre. Ambos arquetipos generan atracción a través de la proyección de esa imagen interna en el exterior. Jung dice que en los amores a primera vista, uno es tomado por la fuerza interna del arquetipo, es decir, que aquello que nos atrae de un hombre o una mujer es el propio animus o ánima. Bert Hellinger, creador de las constelaciones familiares y para mí el principal heredero de Jung, manifiesta en su libro Felicidad Dual que para que una relación sea duradera hay que crear una imagen interna que corresponda a la propia dignidad, fuerza y vocación. Entonces llegará alguien que reúna estos aspectos. En efecto, hay aspectos a tener en cuenta. Por ejemplo, es un hecho que la mujer que ha desarrollado su energía masculina se siente segura, es activa y tiene capacidad de decisión, en detrimento de su feminidad, por lo que a la hora de abrirse a un hombre necesitará reequilibrar ambas energías para no entrar en competencia con él y permitirle entrar en su vida. En ese sentido, Hellinger dice que cuando uno se realiza integrando lo que es propio del otro sexo, se siente completo y se convierte en una persona solitaria y autosuficiente. Por su parte, los hombres que rechazan su parte femenina se muestran poco receptivos, les cuesta entregarse y tienden a huir de la intimidad.
Los hay que integran el femenino reprimiendo su agresividad, mostrándose excesivamente débiles y buscando a una mujer que los sostenga. Algunos hombres se quejan de que las mujeres hemos perdido feminidad en este proceso, mientras que para otros es una liberación no tener que cargar con el destino de las mujeres. Para nadie es un secreto que de unos años para acá, la autora nos habla de que de los años 70 hacia acá ha ocurrido que muchas mujeres, una especie de liberación femenina que aún se está gestando y que falta muchísimo para que se pueda celebrar como tal. Las mujeres hemos aprendido y hemos ido cambiando el chip de yo necesito a alguien que me sostenga, yo necesito a alguien que vea por mí, porque yo sola no puedo. Siendo esto una ganancia, todavía hay mucho, todavía nos queda mucho por andar, permítanme acá. Cuando el hombre integra su femenino y la mujer hace lo propio con su masculino, ambos recobran energía y se hacen dueños de las expectativas y fantasías inconscientes proyectadas en el otro sexo, lo que da como resultado una mayor aceptación de la realidad y del otro como es, menos exigencias, desilusiones, conflictos y una mayor libertad y creatividad para ambos. Gracias a este proceso, la relación de pareja se renueva, se vuelve más sana, profunda y completa. Cuando las dos personas integran sus dos polaridades, las relaciones dejan de estar viviendo, de proyectarse en fantasías y en expectativas. Yo, si como mujer me acepto, puedo ver por mi trabajo en mi crecimiento personal, económico, espiritual, cuando yo soy mi propio polo a tierra, cuando yo me sostengo, cuando yo digo, mi pareja, la amo, la respeto y le agradezco que esté en mi vida, pero si mañana se va no me voy a morir de hambre. Pero si mañana se va no me voy a ir a tirar de un puente. Lo mismo como hombres. Yo me puedo sostener solo emocionalmente, tengo bases fuertes, que si mañana mi pareja se va, voy a entender que tiene que seguir su camino y no voy a ir a, como tristemente pasa muchísimo y es muy triste en realidad, a quitarle la vida, a pensar que es algo que me pertenece a mí, porque yo tengo en mí todo lo que necesito. Cuando abrazamos estas dos polaridades, cuando entendemos que todo está en nosotros, dejamos de esperar eso, que el otro venga y simplemente me complemente. Si hubiéramos tenido una madre, y acá es donde entra el papel, de papá y mamá enseñándolo, porque es que esto no es algo que venga en el chip, esto no es algo que yo les voy a decir, no, eso ya viene con ustedes incorporados, es que ¿cómo es que se llama lo que es el celular? Esa actualización, búsquenla. No, eso es algo que tuvimos que aprender y que ahí es donde está papá y mamá. Para eso es que los necesitábamos entre muchas cosas. Si hubiéramos tenido una madre y un padre muy conscientes y maduros, no solo emocional, sino espiritualmente, cuya relación hubiera sido un verdadero modelo de amor y respeto para nosotros, nuestra parte femenina estaría sana, abierta, receptiva y en pleno amor, y la parte masculina activa en el mundo, nutriéndose de la creatividad de lo femenino y poniendo su energía al servicio de ella, protegiéndola. La relación de nuestros padres, tal como lo cuenta la autora, tal como le pasó a ella, nos cuenta y nos enseña cómo abrazar esas dos polaridades, cómo hacerlo. Cuando la relación de mis padres era irrespetuosa, caótica, una cosa que yo quería salir corriendo de ahí, que decía esta gente, Dios mío, ¿cómo es que será que si son mis papás? ¿Será que sí se aman? Pues lo que hacemos es que nos vamos desconectando. Entonces, como dice ella, si su madre, la madre de la autora, era muy sumisa, era muy difícil y muy fuerte con sus hijos, pero a su padre le permitía cualquier cosa, a su padre le rendía y le colocaba un tapete rojo cuando llegaba, pues ella se fue desconectando de esa feminidad porque dijo, eso es malo. Ser como mi mamá es malo y mi mamá ¿qué es? Venga, mi mamá es una mujer, las mujeres nos comportamos así, yo no me voy a comportar así. Entonces me voy desconectando un poco de esa feminidad. Ella cuenta que le pasó factura a esto con su hija.
que lo entendió con su hija porque allí es donde le pasó factura, porque ella simplemente empezó a dar lo que había recibido. Pues yo te doy techo, te doy comida, ¿qué más necesitas? Estoy para ti, estoy trabajando, estoy tratando de sostenernos a las dos y tú me estás pidiendo más, porque era exactamente lo que había aprendido en su hogar, que era lo que se debía de hacer según ella. Aunque esto es cierto que el hecho de relacionarnos afuera nos ayuda a ver lo que pasa adentro, la clave es no perdernos en la otra persona, usar esta relación de afuera como el maravilloso espejo que es y aprender lo que pasa dentro. Si lo trabajamos y vamos creando conciencia, ese encuentro externo puede crear la integración entre nuestro lado femenino y un lado masculino. De otra manera, y desde una parte infantil tan lastimada, nos perdemos en esos juegos de poder con las demás personas, expectativas, demandas y dramas. Esos juegos de poder cuando no hemos completado en nosotros estas dos partes, cuando no hemos conectado bien con nuestras necesidades, eso lo proyectamos en las relaciones. Recuerden que las relaciones, la manera en la que nos relacionamos con las personas, es un espejo de nosotros mismos. Entonces, cuando trabajemos en nosotros, dejamos de tener expectativas, demandas y dramas. Se los dije ayer y se los repito, cuando las relaciones se convierten en un drama, no les deja crecer, no les deja ser ustedes, les causa sufrimiento, les causa dolor, les acongoja y les recoge el corazón y se sienten con una soga en el cuello, pidan ayuda y salgan de allí. Si no pueden hacerlo por sus propios medios, pidan ayuda profesional y salgan de allí. Porque a veces decimos es que las personas van a cambiar. Las personas van a cambiar cuando quieren cambiar, no cuando nosotros se los pedimos. De una manera muy sencilla, la autora lo explica así. Como mujer, aprendí de mi madre o no a ser mujer. Mi aspecto femenino está muy influenciado por ella. Mi aspecto masculino está influenciado por mi padre, incluso si este no estuvo. La forma en que se relacionan estos dos aspectos dentro de mí es la forma en que mis padres se relacionaron. A partir de esto, yo me relaciono con el otro género, así como se relacionó mi madre con mi padre. Cuando la energía masculina está lastimada, se muestra a través de la manipulación, la agresión, salirse con la suya, hacer berrinches, mucho juicio, muchas opiniones, ser sábelo todo. Las personas cuya energía masculina está muy lastimada son peleoneras, abusivas y bullies. Cuando la energía se sana, tomamos control de la parte de hacer de nuestra vida. Recuperamos la visión del camino, del rumbo hacia donde queremos caminar, cómo aterrizar nuestros planes y hacer que las cosas sucedan. La energía femenina lastimada es la parte que busca quien la rescate. La víctima, la princesa, esa princesa prisionera que en realidad representa la madre interna. Cuando yo como mujer me siento una princesa indefensa, que necesito que venga un príncipe, en realidad esas ganas de ser cuidada, protegida y rescatada representan mi madre interna, representa lo que no he sanado y no he trabajado con mi madre. Crea dramas, es chismosa, metiche y manipuladora. Cuando esa energía femenina está sana, se permite ver, expresar sus necesidades, su vulnerabilidad, sus sentimientos, recibe y permite, se abre a la vida, se sabe relacionar, se nutre y nutre la vida de los demás. Recordemos que mientras no hay sanación interior e integración en nuestras dos polaridades, la vida nos pondrá enfrente un gran espejo que será esas parejas románticas. Elegiremos a alguien que nos refleje al atraer y ser atraídas hacia esas partes heridas de nosotras que podemos ver en el otro. Es importante hacernos conscientes de nuestras heridas, responsabilizarnos de ellas, dejar de proyectar en los otros nuestras necesidades no resueltas, entender que dentro de nosotros tenemos las herramientas para nutrirnos y aprender a pararnos en nuestros pies. Es importante hacernos conscientes y responsabilizarnos de nuestras heridas,
dejar de proyectar en los demás lo que no me gusta de mí, lo que no trabajé en mí, es dejar de esperar que las demás personas sean como a mí me gusta que sean las personas. Las personas no tienen que ser como a usted le gusta y eso es algo que hay que entender. Las personas son como son y usted tiene dos caminos, las acepta o no las acepta. Y a partir de allí toma decisiones. Pero muchísimas veces, y ella lo hablaba, lo que pasaba con su madre, con su abuela y con sus tías, que fue algo que le marcó mucho y que le hizo desconectarse mucho de su parte femenina y después no saber cómo relacionarse con su hija, era precisamente eso. Era precisamente el hecho de que veía a su madre y veía a su abuela y veía a sus tías como mujeres muy sumisas, como mujeres que todo el tiempo lo que estaban haciendo era colocándole un tapete a los hombres para que pasaran y ellas tirando en ese tapete para que las pisaran a ellas, para que pasaran por encima de ellas. Entonces, algo que pasa muchísimo es que las personas dicen, es que a mí me gusta relacionarme con personas que son así, 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 que se comportan así, que piensan así, desde las carencias. Porque cuando yo estoy bien, cuando yo estoy contento conmigo mismo, cuando yo estoy seguro de mí mismo, yo no tengo que ir por ahí diciéndole a la gente, a mí me gusta que la gente sea así. La gente es como se le da la gana de ser. Y nuestro trabajo no es cambiar la gente, no es construir a los demás como si fueran un juego de Lego, donde para yo poder encajar, lo que hago es que empiezo a organizar las piezas donde yo manipulo y muevo a los demás sin importarme si los demás quieren o no quieren, pero quieren que yo encaje en su vida, pues cambien, sean como a mí me gusta. Tenemos que entender eso, tenemos que responsabilizarnos por nuestras heridas, conocerlas, entender que dentro de nosotros está todo lo que necesitamos, ver esas necesidades no resueltas, las cosas que no encontramos, las cosas que no nos dieron, trabajarlas y cuando estemos completos, cuando hayamos iniciado nuestro proceso y podamos decir, ok, papá, mamá, no lo hicieron bien, mamá no lo hizo bien, lo pudo haber hecho mejor, pero bueno, era lo que había. Les agradezco lo que hicieron por mí, pero de aquí en adelante dejo de culparlos, dejo de decir es que yo soy así porque mi mamá hizo esto. Hay que soltar y soltar es perdonar y dejar de responsabilizar. Ya lo hablamos, aprender que las personas no tienen que cambiar para nosotros ser felices. Muchas veces decimos, es que yo no soy feliz porque mi mamá me trata de esta manera. Es que si ya me casé, ya hice todo lo que mi mamá quería, ya estudié, ya hasta mantengo a mi mamá y aún así no me quiere y no me acepta, ¿qué es lo que hay mal en mí? Nada. El problema está por allá. Y si el otro no quiere ver el problema, trabaje en usted y ya. Entonces, mis queridos, esa es la enseñanza de los dos capítulos de hoy. Los voy a leer por acá un momentico porque vi que estuvieron hablando y opinando sobre el tema. A ver, ¿qué me estuvieron diciendo? Ay, yo no los saludé, ¿cierto que no? Yasmín, Luis Miguel, Norma, Luz Ángela, Diana, muy buenas noches. Ali, muchas gracias por estar acá. Karime, me alegra que te guste el tema. Inés, Luz Ángela, Lucía, Iván, muy buenas noches. Marisol, Emilia, Andric, Emilia, muy buenas noches. El correo está anclado en los videos anteriores, allí en el primer comentario, allí está anclado. Igual al final de este directo también les dejo el correo ahí anclado. Recuerden por favor dejar su me gusta para que este video crezca muchísimo más, llegue a muchas más personas, esta comunidad bonita de mentes positivas. Si son nuevos por aquí, recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los directos, los videos y los libros que analizo en este canal. Cada semana estamos analizando un libro diferente. Elizabeth, muy buenas noches. Emilia, Elizabeth, Arturo, yo amo desenfrenadamente. El amor no hay que colocarle frenos mientras no nos estemos quitando amor a nosotros mismos para llenar a los otros. Jessica, llevo 2 meses siguiendo cada video. Bueno, me alegra muchísimo que estés por acá, que te guste el canal y bienvenida seas. Karime, Ofir, muy buenas noches. Enedina, hola, muy buenas noches. María, muchas gracias por tu comentario. Emilia, muy buenas noches. Mirna, Natalie, Andric,
Comprender y entender por qué tanto maltrato de parte de mamá. He hecho terapia para sanar a mamá hace 5 años y todavía no tengo una buena relación con ella y me culpo. Una de las cosas en las que no podemos caer, como el comentario que me hace aquí Andrick, y se los voy a leer y les cuento desde los libros, desde las terapias personales, caer en el juego de, bueno, terminar de comprender y entender por qué tanto maltrato de parte de mamá. He hecho terapia para sanar a mamá hace 5 años y todavía no tengo una buena relación con ella y me culpo. No nos podemos responsabilizar, lo que les decía hace un momento. El hecho de que nosotros hagamos terapia y sanemos no es para que mamá ni nos quiera ni nos acepte. Es triste, pero hay que reconocerlo. Tú puedes sanar y tu mamá te puede seguir viendo con respeto, con desprecio, perdón. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Cuál va a ser la diferencia? Que tú ya no vas a dejar que eso te afecte, que ya no la vas a mirar con ojos de necesidad y con reclamos. Es lo que hay. ¿Me das tu amor? ¿No me das tu amor? Lo acepto y en ocasiones me va a tocar cortar el árbol genealógico y dejar a mamá aparte si esa mamá me desprecia, si esa mamá busca hacerme daño, si esa mamá busca ofenderme. Pero es muy importante para Andrick y para todos los que estén en este proceso de sanar a mamá. La idea de sanar no es que mamá nos acepte, porque puede que nunca pase, puede que simplemente hay mamás, y yo sé que suena difícil, pero en el capítulo 7 habla un poco sobre eso, y lo hablamos al inicio, cómo se ha romantizado la maternidad, y simplemente son seres humanos, trayendo seres humanos al mundo, no las vuelve seres divinos ni seres especiales, siendo yo mujer que quiero ser mamá. Entonces entender un poquito eso, bajar a mamá del pedestal, de pronto tienes a mamá en un pedestal tan alto que estás mirando y esperando aprobación. Baja a mamá de ese pedestal, haz tu trabajo y dilo y acéptalo. ¿No me amas? Ok, yo sí te amo y te agradezco, te bendigo, te lleno de luz y muchas gracias por lo que hiciste. Y si no pasa nada, corta ese vínculo y a veces encontramos más felicidad cuando cortamos esos vínculos que no nos dejan crecer. José, muy buenas noches. Lidia, qué bueno tenerte por acá. María del Refugio, qué bueno tenerte aquí. Ceci, yo me siento segura con mi tía, que es hermana de mi mamá. Mi tía me da seguridad, cariño, amor. Mamá desde pequeña me da miedo, pero aunque me crió, fue mi abuela, madre de mi mamá, como que se vio obligada por su época a tener bebés cuando ya claramente no los quería. La madre, yo siempre les he dicho que por eso utilizo esa figura, esa palabra de progenitora, madre y padre, porque también encontramos, y se los he dicho, encontramos la madre en otras personas. La relación que tenemos con nuestra progenitora es importante, pero la figura de la madre también la podemos encontrar en otras personas, pero también es importante sanar esa relación con nuestra progenitora para que no nos afecte más adelante. Elizabeth, muy buenas noches. A ver, ¿dónde me quedé? Me perdí. Sí, yo me siento muy identificada con el tema de la madre. Ella se separó a los 33 años y se quedó en un estado de melancolía, así crecí siendo para ella la oveja negra. A mis 51 años la entiendo. Lo que les decía, llega un momento en el que podemos tener la edad que tenemos, pero entendemos lo que mamá pasó, y es muy importante lo que les decía, estar nosotros, si ya antes de tener hijos, ser muy conscientes de estar estables emocionalmente, trabajando nuestras emociones, y si ya los tenemos y hemos hecho las cosas mal, empezar a cambiar y empezar a conectar. No son las palabras, a veces nuestras mamás se iluminan y empiezan a tratarnos diferentes, pero uno como que ya no le cree. Son las acciones, es empezar a estar. Recuerden que el amor no es algo que se dice ni que se ve, es algo que se siente. Cuando te tratan con amor, cuando están allí contigo desinteresadamente y desde el amor, tú recibes eso. Entonces, desde donde estemos podemos iniciar ese proceso. Liliana, yo aprendí a sanar cuando mi primogénita empezó a asistir a terapia. Incluso después de los años descubrí que había sido abusada por mi padre. Empecé a comprender y sanar yo y sigue siendo un proceso. Es un proceso. Muchos comentarios que he leído son muy bonitos porque son muchas madres que han llegado al proceso de sanación a través de sus hijos. Son procesos muy hermosos y son historias muy bonitas que la verdad a mí me gusta mucho leer porque son madres que están abiertas al cambio y las felicito, de todo corazón las felicito, porque eso es lo que uno tiene que hacer como mamá, estar abierto, y si nuestros hijos necesitan algo para estar mejor y nosotros lo podemos ofrecer,
ser capaz de hacerlo. Y he leído muchos comentarios así, como el de Liliana, y me parecen muy bonitos. Mamás que se abren a decir, ok, mi hijo, mi hija está yendo a terapia y me dice, mamá, debería ser, mira lo que aprendí. Acompáñenlos. Es un acto de amor por esas criaturas que tal vez ya están grandotes, pero siguen siendo esos niños que necesitan amor y tal vez ustedes al encontrar esa sanación para ustedes también puedan ser mejores madres. Entonces, Liliana, y a todas las felicito mucho por eso. Me parece muy bonito cuando leo eso, de verdad. Alicia, Manola, muy buenas noches. Jessica, en concreto, ¿qué tipo de terapia o técnica espiritual nos ayuda a equilibrar ambas energías? Reiki, péndulos, registros, etcétera. Bueno, Jessica, yo soy muy amiga y me gusta mucho trabajar de la mano con las terapias alternativas. Me gustan muchísimo, pero yo siempre les he dicho que existe un conducto regular que es muy bueno seguir. No despegarnos, desprendernos de la medicina tradicional. Entonces, algo que yo les recomiendo y que lo recomienda muchísimo acá la autora también en el libro, no hay fórmulas mágicas. Entonces, siempre es bueno empezar un proceso con un terapeuta certificado primero, ir a una conversada, ir a un diagnóstico y ver. Pero siempre yo recomiendo que abracen las dos cosas. No dejen lo tradicional por lo alternativo ni lo alternativo por lo tradicional. Siempre les recomiendo que abracen las dos cosas. Porque la sanación de emociones, el péndulo, es una herramienta de sanación grandísima. El Reiki también. Pero también es bueno abrazarnos y acompañarnos de la ayuda de un buen psicoterapeuta. Entonces, yo recomiendo siempre mi conducto regular y como he llegado en mi historia personal a todas estas terapias alternativas que amo, que me encantan y que en mi vida cotidiana me han ayudado muchísimo y que son herramientas que han cambiado mi vida y mi visión de ver las cosas, pero siempre yo no suelto la medicina tradicional, yo no suelto mi psicólogo, pero practico y en mí también aprendo muchas de esas técnicas, de estas, eh, me perdí, de esas terapias espirituales. Entonces lo que yo te recomiendo, siempre un conducto regular. Empecemos por la psicoterapia tradicional. Y allí tú vas viendo qué te va sirviendo, pero primero siempre por lo tradicional. Es lo que yo recomiendo. Alexa, muy buenas noches. María, qué bueno que estés por acá. Blanca, qué bueno que estés por acá. Me alegra muchísimo que te guste el contenido que comparto. Yasmín, los hombres no lloran, expresa su rabia en violencia. Miren que hay algo muy interesante y es, bueno, no hay necesidad de algo que vamos aprendiendo con la vida, es a no generalizar, a no encasillar. Todos somos seres humanos en ocasiones muy heridos. Entonces, así como es cierto que hay hombres muy violentos, también hay hombres muy sensibles. Hombres que saben expresar su rabia correctamente, que saben decir que les molestó sin herir, sin lastimar y sin recurrir a ningún tipo de violencia. La violencia muchas veces, con el tiempo se ha ido aclarando, las personas piensan que violencia es un empujón, un golpe, y violencia es contestar feo, violencia es una mala palabra, violencia es ignorar al otro, violencia es ignorar y aplicar esta ley del hielo para que al otro se le pase lo que le pasó, lo que le enojó, perdón. Entonces, es muy importante recordar que cuando nos encontramos con personas difíciles, personas que en su trato no es chévere, recordar que estamos tratando a veces con sus heridas, no estamos tratando con la persona, sino con las heridas de la persona. Beltrán, inconscientemente es la verdad de lo que pasa. Liliana, muchas gracias por tu comentario. Blanca, bienvenida, me alegra que sea tu primer directo, que sea el primero de muchos. Elsie, muy buenas noches. Pedro, muy buenas noches. Flor, hola, muy buenas noches. The Vox, muy buenas noches. Hola Iván, ¿cómo estás? Llegaste tarde. Julisbeth, muy buenas noches. Saludos hasta Chile. Laura, tuve la hija que siempre soñé, a pesar del gran temor que eso me preocupaba, ya que fui una niña abusada y con una madre ausente. Me prometí a mí misma que iba a ser la mejor mamá para ella. Y lo eres. Ay, qué bonito leer eso, qué bonito leer eso. Yo les he dicho que yo creo, a mí, o sea, yo no romantizo la maternidad, tengo mi historia personal que no me lleva a romantizar la maternidad, pero me gusta mucho la maternidad consciente.
Me alegra leer y me alegra cómo nos estamos empoderando en ese sentido de la maternidad consciente, que es una decisión que es para toda la vida. Es que un niño no dura, decimos, 18 años en la casa y después se va. No, somos madres y padres. La maternidad y la paternidad conscientes es algo que aplaudo y que los felicito por eso. Andrea, sí, aún pueden enviar su historia de la infancia, sí, hasta este viernes 21 voy a estar recibiendo las historias, ¿listo? Recuerden, hasta el viernes 21 voy a estar recibiendo al correo las historias de las heridas de la infancia para que participen en el sorteo del libro en formato Kindle y también de una sesión de terapia de constelaciones y sanación ancestral, ¿listo? María, yo tenía una psicóloga, dejé de ir porque se la pasaba mirando por la ventana y sé que necesito ayuda. Ay, qué triste. Yo siempre les he dicho que me causa mucha tristeza cuando leo eso. Sí, en ocasiones, o sea, no, en ocasiones lo que pasa es que uno se decepciona y a mí me ha pasado muchísimo. Permítanme, por acá yo tomo agüita. Qué malos especialistas lo que hacen es que lo decepcionan a uno. A mí me pasó por un tiempo largo, largo, largo. Yo me demoré muchos años en aceptar que la ayuda psicológica no significaba que yo estuviera loca, sino que simplemente habían cosas que dolían y que como no podía con ese dolor tenía que buscar ayuda. Y me encontré con psicólogos pésimos. Yo les he contado, ay, ¿saben de qué deberíamos hacer nuestro próximo podcast y nuestro próximo sorteo después? Yo les dije que sería bueno que en algún momento habláramos de las peores experiencias que hemos tenido con psicólogos cuando después de que terminemos todo este tema de este libro y hagamos el podcast sobre las historias que ustedes van a mandar, podemos hacer una semana hablando sobre eso y armamos un podcast así con las historias de los peores psicólogos que nos hemos encontrado y no para hablar mal de la profesión porque no me gusta, pero sí para entender que así como hay unos muy malos, también hay unos muy buenos. Entonces no se desanimen cuando de primerazo ustedes se encuentren con un psicólogo o un psiquiatra que de pronto no llene sus expectativas. Es como, por ejemplo, cuando uno va al odontólogo y uno tiene una caries, que cada vez que usted mastica le duele, que ya eso le da fiebre y le hincha el cachete. Usted va a un odontólogo y ese odontólogo le dice, no, eso está bien, échele esmalte y ya. Usted no se va a quedar aguantando ese dolor, usted va y busca otro. Lo mismo pasa con los psicólogos. Si con uno nos va mal, pues nos tomamos la oportunidad de averiguar un poquitico más y buscar otro. Yo lo he hecho mucho y ahí he encontrado buenos. Me he encontrado pésimos y también me he encontrado buenos y unos que me han ayudado muchísimo. Alma, muy buenas noches, Jennifer. La primera vez que te toco un chat en vivo, ay, qué maravilla. Me alegra muchísimo que estés por acá. José, muy buenas noches, bienvenido tú. Noemí, muy buenas noches, Beltrán. Liliana, sí pasa, solo hay una terapista que encontré después de 3 años. Sí, como les dije, yo por mucho tiempo también busqué y he visto cantidad, me he decepcionado, he aprendido muchísimo, he aprendido muchas cosas de mí, he aprendido que, bueno, no se juzga la profesión, a veces es como la persona en concreto, quien hace las cosas mal y uno dice, bueno, lastimosamente esa persona no hace las cosas bien, pero hay muchas personas más, muchos más profesionales enamorados de su profesión y que la hacen con gusto y por ayudar, que es lo importante. José, claro, hay profesionales buenos y malos en todos los ámbitos, en todos. Yo a ustedes les he contado de los ginecólogos horribles que conocí en mi proceso con la endometriosis, de unos muy buenos que prácticamente me salvaron la vida y otros que prácticamente... Entonces, en todas las profesiones vamos a encontrar profesionales buenos y profesionales malos. Elsie, muy buenas noches. Claudia, muy buenas noches. Ay, Andrea, a mí me gustaría, pero yo todavía no estoy certificada para dar terapia. Yo todavía soy estudiante, yo todavía estoy aprendiendo. Entonces, a mí me encantaría, pero yo por ahora no puedo dar terapia. Estoy en la parte de psicológica, es algo que apenas estoy estudiando, entonces yo todavía no estoy certificada y con eso sí siempre les hablo y les soy muy honesta, porque las redes sociales se han convertido en una ventana para conocer muchas personas, para abrirse digamos, a compartir conocimientos, entretenimiento, pero también se ha convertido en, o sea, yo estoy muy
No en contra, porque obviamente hay que respetar lo que cada persona hace, pero sí me resulta muy deshonesto en ocasiones cuando ves personas que son coach emocionales o así por así decirlo, y simplemente digamos, su trayectoria o sus bases es que simplemente son buenos teniendo oratoria y llegan y le dan cursos a las personas, llegan y les dan terapias y no, y eso pienso que zapatero a tus zapatos. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta mucho y yo les comparto a ustedes los libros que a mí me son de ayuda, les recomiendo terapias que de manera personal yo he trabajado y me han ayudado en mi proceso. Entonces, hacemos como una cadena de retroalimentación. Y por eso les digo que, bueno, estamos formando una familia de mentes positivas. Para mi familia son las personas de las que aprendo y a las que les puedo enseñar algo, les puedo aportar un granito y me aportan un granito de arena a mí, un granito de vida, un granito de felicidad, un momento de luz, un momento de apoyo. Entonces, digamos que esa es una cadena de retroalimentación, yo lo veo así. Yo hago una terapia y a mí me sirve y yo les digo, vea, hice esto me sirvió, yo los recomiendo, por eso casi nunca les recomiendo terapeutas, es muy poquitos como los que les he recomendado desde que tengo el canal, porque sí trato de ser muy responsable con eso, pero en la parte psicológica no, yo todavía no puedo dar terapia. Hay otras terapias que estoy aprendiendo que ahí ya les he ido contando, ahora estoy trabajando con el oráculo, hay otra terapia que estoy aprendiendo, hay otra, cuando ya esté bien en el tema, igual les digo, yo puedo dar terapia en este y este tema, entonces ahí sí nos vemos las caritas. Entonces, bueno, los termino de leer por acá. Jessica, sí, estoy capacitándome, estoy en ese camino de capacitarme, el camino de aprender. Laura, muchísimas gracias. María, ¿qué libro recomiendo sobre qué tema? Hay muchos libros. Yo tengo 2 libros de base que siempre recomiendo. Son mis 2 libros base. El poder de la hora y los 4 acuerdos. Son mis 2 libros base. ¿Por qué? El poder de la hora nos enseña que el momento de poder es el presente. Todo lo que quiero cambiar, el pasado no lo puedo modificar, el futuro tampoco. ¿Cómo modifico el futuro? Trabajando en mi ahora. Y los 4 acuerdos es un libro no solo de sabiduría tolteca, sino que es un libro de sabiduría para la vida. Es un libro de sabiduría para la vida. Hablando de los 4 acuerdos, les voy a dejar ahorita el enlace de un resumen de La Ventana de tu Alma, que es uno de los canales, un canal que es de mi esposito. Entonces, él allí trabaja mucho este libro y lo explica de maneras así como lo explico yo. Entonces, ahorita les dejo si algo el enlace. Vera, esos 2 libros los estoy leyendo. Súper, son libros súper chéveres. Yo cada vez que puedo vuelvo y los releo. Cada vez que puedo. El poder de la hora siempre trato de releerlo y también los 4 acuerdos siempre trato de releerlo. A mí me ayudan muchísimo en mis procesos personales. José, a la edad que sea podemos estudiar. Yo les he contado que yo me desanimé del estudio durante muchos años. Después les cuento bien esa historia porque ustedes saben que yo empiezo a contar y se me va el tiempo y yo hablo mucho. Entonces, bueno, mis queridos, eso ha sido todo por hoy, estos 2 capítulos, espero que les haya gustado, les dejo la invitación cordial, bueno, un montón de invitaciones, los avisos parroquiales. La primera invitación, recuerden enviarme sus historias de la herida de la infancia, de las heridas de la infancia, de la herida materna, a mi correo para que participen en el sorteo. Lo segundo, y que esas historias van a salir en un podcast. Lo segundo, la invitación a que vean los otros, si no han visto las otras partes del análisis de este libro, las otras 3 partes, los invito a que vayan, los vean, están enumerados en el orden en el que va el libro y en el orden en que se han compartido. La tercera invitación, que no se vayan del directo sin por favor dejar su me gusta para que este video crezca y llegue a muchas más personas y muchas más personas se unan a Mentes Positivas. Si son nuevos por aquí, recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando hay nuevo video y cuando hay nuevo directo. Por acá ya les dejé el correo, igual ahorita se los dejo en un enlace, ¿listo?
La otra invitación, el recordatorio más bien, mañana no nos vemos en directo, nos vemos el miércoles a las 8:30 hora Colombia. Igualmente mañana les voy a compartir 3 videos de los shorts que les he estado compartiendo. Si no los han visto, estoy compartiendo pequeños videos, afirmaciones, reflexiones. Los invito a que vayan a la pestañita de videos, a la pestañita de shorts, los vean, dejen su me gusta, su comentario, es muy, muy valioso para mí. Y ya hay la última invitación, que tengan una feliz noche, espero que este lunes haya sido maravilloso, sueñen bonito, vivan bonito, adiosito, chao. Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a este nuevo directo en Mentes Positivas. Feliz noche de miércoles para todos, si es miércoles, que no sea jueves. Qué bueno verlos, no nos veíamos desde antier. Ayer les compartí unos videos. Me alegra muchísimo, de verdad, que les haya gustado el resumen podcast que les compartí del libro Sana tus antepasados para sanar tu vida, que ya en otra ocasión habíamos analizado acá en el canal. Entonces me alegra mucho saber que les gustó, que se lo escucharon todo. Como les dije, los ejercicios, les dejé el enlace en el chat de ayer. Los ejercicios del libro ya se los había compartido anteriormente, como en diciembre, en un video que dura como 2 horas. Ahí igual les dejé como la invitación por si quieren que les comparta esos videos de pronto separados, uno por uno, para que puedan hacer como las meditaciones en orden, pero bueno, ya ustedes me irán contando. Iván, Juan, muy buenas noches para ustedes dos, muy buenas noches para todos, qué bueno que estén por acá. Bueno, continuando con este libro del que estamos hablando aproximadamente hace una semana. Vale la pena, la verdad, yo sé que les ha gustado y yo sé que ha valido la pena todos estos días de análisis. Ya lo terminamos, yo creo lo estamos terminando esta semana. Ese libro no pasa la otra semana. La otra semana vamos a estar hablando de otro tema que yo sé que les va a gustar muchísimo también, que tiene mucho que ver con este tema de la sanación, no solo del niño interior, sino de sanar nuestros traumas generacionales, sanar nuestro linaje para poder vivir mucho mejor de lo que lo hacemos. Bueno, les cuento. Hoy vamos a hablar del capítulo 7 y del capítulo 8. Capítulo 7 y capítulo 8, que nos habla primero de la mujer en el espejo roto. Y el capítulo 8 nos habla de niñas heridas a sacerdotisas. Como les he dicho, el libro tiene un enfoque muy hacia lo femenino, hacia la mujer, pero igual lo que estamos haciendo acá en Mentes Positivas con este análisis es que lo adecuamos para todos. Hombres y mujeres, todos tenemos heridas de infancia. Muchos siendo hombre o mujer, hemos tenido herida con nuestra madre, todos tenemos una madre, entonces o hemos tenido una muy buena relación con ella que nos ha impactado positivamente, o hemos tenido una relación no tan buena como nos gustaría que nos ha impactado negativamente. Entonces vamos a hablar precisamente de eso. En este capítulo 8, cuando nos habla de niñas a sacerdotisas, vamos a entender y aprender no solo a sanar la niña y el niño interior, no, también nos vamos a enfocar en la madre interior, lo que le da el título al video de hoy. Vamos a entender algo que ya habíamos hablado en el capítulo 6, si no estoy mal, capítulo 5, capítulo 6. Ya habíamos hablado de este tema de que llega un momento en la vida en que somos nosotros quienes nos tenemos que encargar de darnos el amor que no recibimos de nuestra madre o de nuestro padre. ¿Por qué? Llega un momento en que aunque ellos cambien, aunque su comportamiento mejore, aunque ellos quieran dar de sí y empiecen a tratarnos diferente, llega un momento donde decimos, bueno, qué chévere, mi mamá me está tratando diferente, mi mamá, que era una mamá que no me respetaba, ahora me respeta, es cariñosa, pero como lo hablábamos en Este dolor no es mío, uno como que dice, bueno, chévere, pero como que me tenso, como que, o sea, estás haciendo algo que mi yo adulto, pues lastimosamente ya no necesita, porque en el momento en que lo necesitaba de ti era cuando era un niño, una niña, y como no lo recibí, me desconecté de ti, ya sabía que no podía esperar eso de ti, entonces estoy ahora en esa tarea de, bueno, ¿qué voy a hacer?
Vamos a hablar de eso, algo en el capítulo 7 que me gusta muchísimo y que es muy importante. Y es que ella nos habla de que, listo, este camino de sanación es algo que requiere un compromiso, hay que trabajar en ello. Nos habla de algo que me gusta también y que lo vamos a hablar cuando analicemos ahorita el capítulo, y es que en este camino de sanación, el sanar nuestras heridas, el perdonar, el aprender a sanar nuestro niño interior, nos venden fórmulas mágicas. Nos dicen, vas a esta terapia, vas a este retiro, haces esto, haces aquello. Y así como me comentaban, creo que era como el lunes, sí, el lunes, es que estoy perdida, estoy jurando que hoy es como viernes. El lunes que me decían, es que bueno, ¿qué terapia es buena? ¿Será buena el Reiki? ¿Será bueno el péndulo? ¿Será bueno las constelaciones? ¿Será bueno los registros? No hay fórmulas mágicas, no es que te digan, bueno, vas a hacer Reiki, con eso ya vas a sanar las heridas generacionales, tu niño interior va a quedar full. No. Ahí, este capítulo 7 me gusta mucho. En realidad el resumen es bastante corto. Ustedes saben que por cada capítulo yo me tomo como una hora. Este capítulo es un capítulo largo, pero se basa más, el capítulo 7, la mujer en el espejo roto. La autora nos habla ya más como de sus vivencias personales. Ahí ya es ella contándonos su historia, de la forma en la que juzgaba a su mamá. Como al inicio, ella lo dice, me siento mal al escribir este libro en la introducción, porque de esa mujer que yo conocí, pues ya no queda mucho. Mi madre ya es una mujer diferente, una mujer más suave, una mujer más cariñosa, pero yo recuerdo las cosas que hizo mal conmigo. Cuando hablábamos en el capítulo 6, que hablábamos de la eterna danza entre lo femenino y lo masculino, ella nos hablaba de cómo en algún momento de su vida había decidido desconectarse de su feminidad para conectar más con su parte masculina, porque ella sentía que estaba como que más de acuerdo con la forma de pensar y de ser con su padre. Con el tiempo, con los años, teniendo su propio hogar, teniendo su propia hija, se va dando cuenta que cometió un gran error, el gran error del que ya hemos hablado, que no podemos cometer nunca como hijos, y es tomar bandos. Decir, yo estoy a favor de mi papá, yo estoy a favor de mi mamá, y la autora dice cómo eso le perjudicó su vida, no solo su vida amorosa, sino también la relación con su hija. Nos habla en el capítulo 7 de su camino de sanación, cómo buscando la sanación para su hija fue encontrando la sanación para ella. Nos habla de la importancia de tener una comunidad de apoyo, de comprometernos con el mejorar y con el cambiar. Nos habla y ese capítulo 7 también comparte algunos escritos de libros, algunas partes, perdón, donde nos habla de la romantización de la maternidad y cómo esto fue profundamente dañino para ella y cómo sigue siendo profundamente dañino para la sociedad, porque a veces como hijos cargamos tenemos como una especie de cruz muy fuerte en el sentido de que, bueno, en nombre del agradecimiento eterno que tengo que tener por mi madre y por mi padre por haberme traído al mundo, tengo que soportar todo tipo de maltratos, tengo que soportar todo tipo de abusos y tengo que agachar la cabeza eternamente. Y como muchas mujeres utilizan esto como una defensa y como esconden sus malos comportamientos detrás de simplemente soy tu mamá y me tienes que querer y me tienes que aceptar y de malas. Y mis malos comportamientos pues ya los hice y yo soy mamá y yo lo sé todo. Entonces este capítulo 7 se los recomiendo mucho que lo lean porque nos habla acerca de lo erróneo que es romantizar la maternidad, como es algo que es un proceso consciente, que no es algo mágico, que no es algo que nos haga que como mujeres nos salgan alas y seamos seres supremos. Entonces, bueno, dándoles como esa introducción a lo que vamos a hablar hoy en el capítulo 7, les voy a hacer también una pequeña introducción del capítulo 8, mientras se van conectando y van llegando más personas. El capítulo 8, como les decía, ya nos habla de niñas a mujeres sacerdotisas, ya nos habla no solo de la importancia de los grupos de apoyo, sino que también hace mucha referencia a lo importante que es sanar nuestra niña interior, pero no solo desde el decir. Tenemos una cantidad de libros que nos habla del tema
Nos dicen, mira esta visualización para sanar el niño interior. Yo les he compartido varias visualizaciones, varias afirmaciones de Lois Hay que precisamente hablan sobre este tema de sanar la niña interior, de sanar el niño interior. Pero ella nos dice, de nada sirve si yo me voy todos los días juiciosito y juiciosa y voy y me miro al espejo, me repito las afirmaciones, me repito y hago las visualizaciones, medito, conecto con mi niño interior, pero sigo teniendo los mismos comportamientos autodestructivos. Entonces nos habla que para poder sanar el niño y la niña interior, se requiere mucho compromiso. O sea, es un compromiso de no solo hablar, sino también tomar acciones. Que no esperemos, como les decía, las fórmulas mágicas, ni las visualizaciones, ni las meditaciones van a hacer el trabajo por sí solas. Tiene que haber un comportamiento, un cambio de comportamiento, no solo en la manera como nos tratamos a nosotros mismos, sino la manera como permitimos que nos traten los demás. Entonces ya, después de haberles hecho esa introducción, nos vamos con el capítulo 7. Ahora sí, les doy la bienvenida a los que recién llegaron. Muchas gracias por estar acá. Empecemos con el capítulo 7 que nos habla de la mujer en el espejo roto. Para sanar estas heridas hay que hacer un verdadero trabajo psicoterapéutico. Y acá esa parte de resaltar, la voy a resaltar porque vamos a hablar un rato sobre ese tema. No hay atajo. Necesitamos un verdadero trabajo psicoterapéutico con ayuda profesional. No hay atajos, no hay caminos fáciles, fórmulas rápidas y mágicas para sanar no solo al niño y a la niña interior, para sanar no solo las heridas, la herida materna, la herida paterna. No hay fórmulas rápidas y fáciles, no hay caminos mágicos, no es yo soy, obviamente respeto mucho los caminos que tome cada persona, pero yo soy muy incrédula, la verdad, en estos métodos que te venden de 21 días de sanación, 21 días para desprenderte de tus karmas, de tus traumas, estos retiros en los que te dicen que ya en un solo retiro lloras, meditas y sacas y sanas el niño interior, porque la mayoría de personas tienen un cambio momentáneo. Durante el tiempo del retiro, sí tienen un cambio, sí hacen una catarsis, sí lloran, sí hacen y dicen muchas cosas que de pronto no se toman el tiempo de hacer en su vida cotidiana, pero tiempo después, semanas después, meses después, vuelve la conducta, vuelve el mismo problema y dicen, es que no me sirvió, es que esa terapia no me sirvió. Y bueno, hay que entender, y algo que ella dice muchísimo y que recalca mucho en este capítulo 7, es que hay que acompañarse siempre de ayuda profesional. No vamos a ir donde el que hable bonito, el que me diga, mira, siéntate, meditemos, lloremos. Es muy importante y es una responsabilidad muy grande con nosotros mismos el hecho de asumir que cuando vamos a solicitar un acompañamiento profesional, sea una persona que sepa que esté capacitada para hacerlo. Porque entregar nuestras emociones y nuestros traumas en bandeja de plata a personas que en ocasiones lo hacen, sí, hay personas que empíricamente hacen cosas, saben muchísimo de unos temas, pero cuando se trata de la sanación, cuando se trata de superar traumas, cuando se trata de sanar heridas tan profundas, heridas que nos marcan de muchas maneras y nos impactan de muchas maneras en nuestra vida, es importante ser muy responsables con nosotros mismos. Es muy importante no tomar que los brebajes mágicos que te van a curar emocionalmente y a mí me gustan mucho las terapias holísticas, les he compartido algunos procesos de terapias holísticas que he hecho de manera personal y que han sido de mucha ayuda para mi proceso personal. También creo profundamente en la ayuda que dan en muchas ocasiones cuando se hace desde el respeto y con personas capacitadas, las medicinas ancestrales, pero no es solo eso. Es un camino y tal como lo dicen acá el comentario de Elizabeth, es muy cierto. Nos podemos pasar muchos años en terapia. Yo leía un comentario que ustedes que me contaban, perdón. No me acuerdo si era un comentario
o no me acuerdo si era como una historia que me mandaron, pero en fin, era de acá el canal. Alguien me decía, es que yo llevo no sé cuántos años con mi esposo, nos separamos, él estuvo asistiendo a terapia, le dieron de alta, su psicólogo, psicóloga le dio de alta, regresé con él, pero tiene los mismos comportamientos. Entonces yo no entiendo, yo digo, no es que la psicóloga no funcionó, él le dijo mentiras, eso fue un cambio momentáneo y volvió a ser la misma persona, porque es que hay conductas que no se eliminan de un día para otro. Hay conductas que no es simplemente hacer esto. Hay dolores que son muy profundos y que se esconden. ¿Ustedes recuerdan más o menos? Bueno, yo creo que sí, yo creo que casi todos se han visto Shrek. O sea, Shrek es una de las películas infaltables. Si ustedes se han visto Shrek, han visto que al inicio, la primera película, y yo sé que la analogía es rara, pero la idea es que me entiendan, en la primera película, cuando él le dice a Burro, le explica cómo son los ogros, él hace una analogía de una cebolla. Una cebolla tiene muchas capas. Lo mismo pasa con nuestros traumas. Hay muchas capas. Y a veces lo he descubierto en mis procesos personales y lo he descubierto en procesos de otras personas. A veces uno va a un terapeuta por una cosa y resulta que ese no era el problema. Oye, como cuando ustedes van al médico porque piensan que se intoxicaron y resulta que es que no se intoxicaron, sino que tenían un problema más profundo. Yo les conté mi proceso con la endometriosis, yo fui simplemente por un dolor, una molestia y terminé en un proceso de años y que llevo muchos años en ese proceso y que quién sabe por cuántos años más me va a acompañar. Lo mismo pasa con los procesos terapéuticos. Hay que tener paciencia, recordar que es como cuando vamos al médico. Yo siempre digo, para mí, los psicoterapeutas, todas estas ayudas son como los médicos de la mente, así como vamos al doctor cuando nos descomponemos una mano, cuando tenemos un brote de algo, lo mismo pasa con estos médicos que nos ayudan, pero ya de una manera ya mental, de una manera emocional y a controlar, porque es necesario, porque aunque nosotros no le prestemos atención a las necesidades, a las emociones, perdón, aunque nosotros digamos, no, eso a mí no me afecta, eso es para personas débiles, recuerden, a mí la analogía de Shrek me ayuda muchísimo. Yo sé que no es la analogía más científica ni nada, pero la idea es que me entiendan y todos nos hemos visto Shrek y si no se la han visto, vaya, véanse Shrek. Las dos primeras, las otras no son tan chéveres. La analogía de la cebolla. Muchísimas veces pasa eso. Nuestros traumas son como una cebolla. Ustedes van quitando las capas y en realidad el trauma, yo hago muchos ejercicios de la cebolla porque acá comemos mucha cebolla, entonces cuando uno las está limpiando y les está quitando la cascarita y toda esa cosa, hay ocasiones donde la estoy organizando para una ensalada o para alguna cosa y al final ustedes ven que la cebolla, aunque sea grandota y sea dura, al final tiene como el último pedacito, es así como todo tierno. Ahí están nuestros traumas. Así no les gusta la cebolla. Bueno, sigamos por acá. Este trabajo nos ayuda a entender que en realidad el trabajo de sanación, ¿cuál es la finalidad del trabajo de sanación? Entender que en realidad no hay culpables. Así sea difícil, yo he leído muchos comentarios, ustedes me han comentado mucho en los videos que les he compartido de análisis de este libro y me encanta que lo hagan, sigan comentando los que no les he respondido, yo los veo y después les respondo, me comprometo a responderles a todos, es que a veces como que no tengo el espacio, el día a veces no alcanza, pero bueno, he visto muchos comentarios donde muchas personas, y obviamente lo entiendo, no los juzgo porque desde el dolor, solo cada persona sabe el dolor que siente que le ha causado las situaciones por las que ha pasado en su vida. Pero he visto muchos comentarios diciendo, no, es que yo soy así porque es que en algún momento me pasó esto y esa persona me arruinó la vida. Es que, disculpen, es que, por ejemplo, mi madre, mi novio, mi exnovio me hicieron esto, me hicieron aquello. Bueno, he ido a terapia y no me ha funcionado. Bueno, ¿quieres sanar? ¿Te quieres comprometer con sanar? Una de las cosas más difíciles después de tomar la decisión, yo les he dicho que para mí hay unos pasos. El primer paso es reconocer que hay algo que no está bien, reconocer que no puedo seguir viviendo con este dolor,
reconocer que me duele pensar en mi madre, reconocer que me duele, que todavía lloro cuando recuerdo yo tenía 4 años y me tiró un reglazo, cuando enseñándome, yo no sé, las tablas me dio un correazo y todavía siendo un adulto de la edad que sea, todavía como que siento ahí como que la rabia y no le voy a volver a hablar a esta señora y no la va a perdonar. Bueno, primero reconocer, hay algo que cambiar, hay algo que no está bien ese dolor emocional. Y segundo, y algo difícil, porque como seres humanos nos cuesta, y no es que seamos malos, no es que seamos egoístas, no es que queramos venganza, hay un pequeño, permítanme, yo me hidrato la garganta, es que he tenido como unos inicios de gripa, pero obviamente no me va a dar gripa, entonces permítanme por acá. Me hice como una aromática con caléndula y me quedó como una hojita. Bueno, sigamos porque no me embolato. Algo que es muy importante es que casi siempre buscamos culpables, ¿cierto? Casi siempre necesitamos a alguien para evadir la responsabilidad del cambio que tenemos que hacer. Entonces es más fácil decir, es que yo no tengo la culpa, esto lo hizo la otra persona, usted tiene la culpa, usted es el culpable, mire a ver cómo va a pagar lo que me hizo. Entonces el segundo paso después de reconocer, uno de los segundos pasos difíciles, un segundo paso muy difícil, reconocer que no hay culpables. Las personas hicieron cosas, sí, pero no hay culpables. Somos todos víctimas inconscientes de una sociedad a la que le importa un bledo que sanemos emocionalmente. No le importa la parte individual. Es una sociedad oscura, densa, que jamás apoyará el crecimiento de la conciencia porque esto implicaría su final. Buscar apoyo y soluciones en esa sociedad es perder el tiempo. Bueno, esa parte, esto en otro momento de la vida, yo siento que sería muy difícil de analizar. Pero seamos sinceros, las redes sociales nos han mostrado las partes más bajas a las que podemos caer como sociedad. Las redes sociales nos han mostrado que lastimosamente vivimos en una sociedad enferma. Una sociedad enferma, una sociedad morbosa, una sociedad que en muchas ocasiones busca el perjuicio del otro. Y obviamente no es algo general, pero vemos que es como un virus. Entonces, al sanar, nos vamos dando cuenta de que o nos dejamos contagiar y tenemos que quitarnos ese virus o alejarnos de las personas que tienen ese virus. Yo recuerdo mucho la época de COVID. Yo creo que a todos nos marcó el COVID de una u otra manera por lo que representó en su momento. Fue un cambio para la vida de muchos, fue un cambio en la dinámica de cómo funcionaba el mundo. Recuerdo mucho lo que decían en redes sociales, lo que decían en las noticias, lo que decían en los programas, que como sociedad íbamos a salir mejores, que el COVID era un antes y un después, inició un despertar espiritual muy grande en muchas personas, pero se colocó mucha esperanza en que iba a haber un cambio, que las personas iban a salir más empáticas. Muchas personas perdieron seres queridos, casi todos conocimos personas cercanas a nosotros que perdieron seres queridos. Entonces era un impacto emocional muy grande, que podía ser sacar lo mejor de nosotros como sociedad. Eso era lo que se esperaba, que al tener, aunque todos tenemos la muerte respirándonos en la nuca, cuando pasan cosas así como la pandemia del 2020, pues es como más frontal, ya es mirarla directamente a los ojos. Lastimosamente, después de eso, vimos todo lo contrario. Ese auge de las redes sociales venía hace mucho tiempo, pero en pandemia fue un boom. O sea, en pandemia fue cuando TikTok ya se hizo lo que es ahora. En pandemia fue cuando salieron más influenciadores. En pandemia fue una cosa donde todo el mundo encerrado en su casa estaba buscando detrás de una pantalla cómo entretenerse, cómo sobrellevar las cosas. Entonces, lastimosamente, lo que dice acá el libro a veces puede sonar feo, pero tenemos que ser conscientes que en muchas ocasiones somos víctimas
inconscientes de una sociedad a la que le importa un bledo que sanemos emocionalmente. Nos lo muestran, no sé si, bueno, creo que Colombia y México tienen esa particularidad, esa similitud en la cuestión de creadores de contenido. México tiene una cantidad grandísima de creadores de contenido y Colombia también tiene muchos creadores de contenido. Entonces, una de las peculiaridades, algo de lo que nos muestra, yo recuerdo mucho en TikTok que pasa muchísimo, que al inicio, yo recuerdo mucho eso, cuando hay alguna polémica, por así decirlo, con algún creador de contenido famoso, digamos, recuerdo uno de una chica a la que le fueron infiel de una forma bastante fuerte. Al inicio todo el mundo la apoyaba, todo el mundo hacía videos, todo el mundo estaba allí, te apoyamos, ta, 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 ta. Como a la semana la chica empieza empieza a basar su contenido como en eso, como en el sanar, y obviamente todos los procesos son diferentes y si hace parte de su trabajo, pues es válido, cada persona sana como puede, y empiezan las personas a atacarla. Entonces fue una cosa de una semana donde estaba todo el mundo, te apoyamos, estamos contigo, tú eres fuerte, y ven a la chica la semana haciendo su contenido, viajando, trabajando y empieza todo el mundo, no le dolió, seguramente ya tenía otra persona y nosotros bobos apoyando. Una sociedad enferma, esa es la muestra de una sociedad enferma. Otra de las muestras de una sociedad enferma es que obviamente todos utilizamos las redes sociales para cosas diferentes, unos para informarnos, otros para aprender cosas, otros para entretenernos, otros para, no sé, recibir un acompañamiento, un consejo. Las redes sociales tienen de todo, ustedes saben que en redes sociales uno encuentra de todo, pero hay personas que las utilizan para depositar todo su veneno y si ustedes hacen el ejercicio no necesitan mucho tiempo, 5 minutos, donde ustedes pasen por TikTok, por ejemplo, y se pongan a ver comentarios un momentico de los videos y sigan pasando, van a encontrar cosas muy grotescas, van a encontrar como muchas personas que obviamente están enfermas emocionalmente en muchos casos, utilizan las redes sociales como una ventana para depositar su veneno y para intoxicar a las personas, para maltratar, para humillar. Y como dicen acá es muy cierto, estamos tan rotos, tan heridos, que queremos que todo lo que nos rodea esté igual. Entonces lo que nos dice ella que es que no nos pongamos a buscar en una sociedad oscura y densa la sanación. Algo que uno va aprendiendo y que lastimosamente lo aprendes como con el ejemplo de las personas, que es lo que les digo, que como adultos se nos olvida, que de niños aprendemos desde lo que vemos y del ejemplo, es que los problemas de uno, cuando los expones de esa manera, y se ve muchísimo en redes sociales, las personas lo utilizan como una ventana. Entonces les cuento mis cosas y las otras personas se sienten con el derecho a opinar sobre su vida, a criticar, a decirles qué hacer, qué no hacer y a atacarlos de formas horrendas cuando no hacen lo que esas personas desean. Entonces nos dice que en lugar de ponernos a buscar apoyo y soluciones en una sociedad que muchas veces está enferma, está rota también, está lastimada, está lleno de personas heridas que no saben cómo gestionar sus heridas, es mejor aprender a trabajar nuestro mundo emocional interno y desde allí crear nuestras propias comunidades abiertas. Ella nos habla, en este capítulo, nos habla de cómo ella encontró una comunidad de mujeres que trabajaban en torno a la sanación, una comunidad muy bonita que le ayudó a ella a sanar, a entender muchas cosas, a mejorar la relación con su hija, a mejorar la relación con ella misma y a entender muchas cosas de la relación con su madre y cómo la relación con su madre le estaba afectando su maternidad y cómo la relación con su padre le estaba afectando su manera de relacionarse con ella misma y de relacionarse con sus parejas. Entonces otra de las formas de empezar a trabajar la sanación es primero no ir buscando por allí, por todo lado, que es a quién contarle nuestras cosas. Hay que aprender en muchas ocasiones
a tener un filtro a quién le contamos nuestras cosas, porque a todos nos ha pasado. Hay personas que hoy son oído y mañana son lengua. Hoy te escuchan y mañana van y te critican y le cuentan a todo el mundo algo que le dijiste, mira, es importante y te lo estoy contando a ti, y parece que armaran un video con así, para contarle a todo el mundo lo que ustedes contaron. Lo segundo, trabajar nuestro mundo emocional, el control de nuestras emociones, la identificación de nuestras emociones, las cosas que nos duelen, las cosas que no hemos superado. Y por último, otro de los pasos recomendables es buscar comunidades de sanación, personas que están en este mismo camino de sanación. No irnos metiendo a todo lado porque ustedes van a encontrar de todo. Yo recuerdo también en pandemia que estalló un escándalo grotesco y me parece una cosa grotesca, y lo peor es que esa persona sigue como si nada dando sus cursos y dando sus retiros de un coach, entre comillas, que tenía un montón de denuncias por abuso de muchas mujeres que en su estado de vulnerabilidad este hombre accedía a ellas de una manera abusiva, y que hicieron una demanda y fue como algo una demanda en muchas redes sociales, y era muy triste porque eran muchas personas contando sus testimonios con pruebas y muchas personas atacando, y lo peor es que se pensó que iba a ocurrir algo, que iba a haber un cambio, que las personas iban a ser conscientes, pero no. Veías, y era muy triste, una cantidad de mujeres atacando mujeres que se decidían a alzar la voz y a decir, mira, es que esta persona utiliza su papel de terapeuta, de coach, para abusar, para mentir, para engañar, para hacer esto y esto. Y una cantidad de mujeres diciendo, no, a mí me sirvió, él sí sabe mucho. Y el tipo continuó dando sus retiros como si no hubiera pasado nada. Y las denuncias, ¿dónde quedaron? Y lastimosamente, eso es algo que se ve mucho en Latinoamérica, donde todo se tapa, un escándalo atrapa otro escándalo y no pasa nada. Nos acostumbramos a eso con los políticos. Entonces, ser muy cuidadosos, obviamente, pero buscar comunidades abiertas de sanación, comunidades que estén en este mismo camino de la sanación. Ser muy cuidadosos, sí les recomiendo muchísimo eso, se los recomiendo desde mi historia personal. Ser muy cuidadoso, mirar bien las recomendaciones, no tirarse de lleno, sino siempre ir de una manera cautelosa, abiertos a lo que puedan entender y a lo que puedan aprender y seguir. ¿Listo? Pero no están solos en el proceso, no se encierren en sus propias emociones y en su propio dolor, pero al momento de buscar ayuda, siempre busquen ayuda con personas capacitadas, y cuando accedan y se permitan estar en comunidades también y en grupos de ayuda, háganlo siempre con la mente abierta a aprender, pero siempre cautelosos, porque si algo tenemos que tener muy claro es que ningún retiro espiritual para sanar al niño interior, para sanar las heridas interiores, te tienen que tocar en ninguna parte, te tienen que manosear, te tienen que besar, te tienes que desnudar y salir corriendo. Yo respeto mucho, obviamente, los ritos de cada persona, los procesos de cada persona, pero mucho cuidado a quién permiten que vea su vulnerabilidad, porque como el caso que les cuento, que yo creo que muchas personas de México sabrán de quién estoy hablando, pasa muchísimo. Y con grandes gurús también han pasado muchas cosas así, entonces eso no hace que uno pierda la fe, sino que en las terapias, pues, sino que simplemente diga, hay que ser cuidadoso. O sea, doy un paso, pero analizo, porque la estabilidad emocional no se puede poner en manos de cualquier charlatán. Es muy importante en este camino de sanación, como mujeres, trabajar amorosamente con nosotras, como mujeres y como hombres, trabajar amorosamente con nosotros y aprender a desidentificarnos de la parte herida. Dejar de identificar. ¿Cuántas veces nos identificamos? Eso creo que ya lo habíamos hablado, pero con la enfermedad, lo dañino que era, que es identificarnos con nuestras heridas. Decir, yo soy la que la mamá la abandonó. Sí, yo soy la que el papá no la quiere. Sí, yo soy la que no tiene familia. Sí, yo soy la huérfana. Sí, yo soy la... No,
Primero tenemos que dejar de desidentificarnos con la herida, trabajar amorosamente con nosotros, trabajar desde el amor por nosotros, con nosotros, trabajar amorosamente con nosotros y dejar de desidentificarnos con la parte herida. Simplemente, ¿cómo lo hacemos? Esto no requiere fórmulas mágicas. Piensen por un momento durante cuántos años, durante cuánto tiempo ustedes han estado identificándose con sus heridas, con lo que les hicieron sus padres, en este caso con lo que hizo su madre. Durante cuántos años tengan los años que tengan. Después de que tengan claro cuántos años llevan identificándose con ese dolor, háganse una pregunta. ¿Para qué les ha servido? ¿Para qué les ha servido recordar y decir, yo soy la maltratada, yo soy la huérfana, mi mamá no me quiso, mi mamá me pegaba? ¿Para qué les ha servido? ¿Les ha servido para crecer? ¿Les ha servido para ser mejores? ¿O les ha servido para sentirse solas, abandonadas, desprotegidas, desprotegidos? ¿Les ha servido para ser desconfiados, para involucrarse con personas que simplemente se aprovechan de ustedes, les sacan provecho, los lastiman? ¿Les ha servido para algo? Si no les ha servido para algo bueno, entonces hay que dejar de identificarse con la herida. Siempre trabajando esa parte herida y reconocer que aunque ciertamente cargamos traumas, somos mucho más que eso que nos pasó. Cultivar la luz interna y el autoamor. La mayoría de los seres humanos estamos heridos. La mayoría de seres humanos hemos pasado por cosas difíciles. Yo se los digo y creo que se los comenté hace como un mes, que lo aprendí una vez en una terapia de sonoterapia, que aprendí algo muy bonito y lo entendí. Y es que a veces las personas, cuando les hablo de buscar profesionales idóneos y toda la cosa, a veces las personas ven a las personas que les ayudan, a los terapeutas, como personas que dicen, es que usted no me entiende porque usted no ha pasado por eso. Es que usted está 100% sano, ¿usted qué va a saber? Y hay algo que hay que entender, muchas personas, no todos, pero muchos terapeutas, muchas personas que recorren, que deciden hacer del hecho de poder ayudar a los demás su misión y su labor, es porque están buscando un remedio, una solución para su propio dolor. Entonces, dejar de victimizarnos, dejar de decir es que esto no me ha pasado sino a mí, es que nadie entiende mi dolor, ¿eso para qué les va a servir? Para nada. Victimizarse, vivir en el victimismo, seguirse identificando con la parte herida, no les va a servir para nada. Y hay que reconocerlo. Son verdades crudas que nos tenemos que decir a nosotros mismos. Y no porque yo lo diga, yo no soy nadie para decirlo. Es porque ustedes tienen que sentarse y decir, llevo tantos años llorando por lo mismo, lamentándome y sintiéndome mal, ¿para qué me ha servido? Es momento de buscar ayuda, es momento de soltarlo, es momento de que de pronto podría estar viviendo mejor, pero hay muchas personas, eso ya lo hablamos en otro libro, pero lo toco brevemente, que muchas veces se identifican con el dolor porque sienten que guardar ese dolor es una forma de retribución o es una forma de yo no perdono al otro porque el otro tiene que saber lo que me hizo. Es que pasaron 15, 20, 50 años, mi mamá ya se murió y yo sigo acá enojada por lo que me hizo hace 50 años y decimos, es que ese rencor me va a servir para que el otro sufra. No, ya aprendimos que el resentimiento es un veneno que nos tomamos nosotros esperando que el otro muera. El otro está por ahí por la vida y ni se acordará. Hay personas que le causan daño a uno. Si ustedes hacen el ejercicio y todavía tienen a su madre con ustedes, se van a dar cuenta que uno a veces va y le dice, no mamá, es que yo soy así, yo no soy cariñosa o cariñoso, porque yo recuerdo y uno a veces tiene cosas muy marcadas, cuando tenía tantos años y a ti no te gustaba que yo te abrazara y cuando yo iba a contarte algo nuevo me ignorabas. ¿Y qué les responden? Yo no me acuerdo. Nunca hice eso. ¿Quién dijo? Puro chisme suyo. Entonces, ¿de qué sirve seguir guardando esas cosas? Obviamente no les estoy diciendo que eso es fácil, que es que ustedes van a decir, ay no, si no me sirvió para nada, ay ya me siento feliz y los pajaritos. No, es un proceso.
Es un proceso, pero hay pasos que es importante dar para poder andar ese proceso. Y recuerden, ¿por quién hacemos todo esto? ¿Por qué vale la pena leer estos libros? ¿Por qué vale la pena ir a terapia? ¿Por qué vale la pena analizar y sentarnos aquí horas y horas a hablar de estos temas? Por nosotros, porque cada uno de nosotros, cada uno de ustedes merece estar tranquilo, merece estar en paz. Y como les dije, recuerden que son como una luz, hay una luz grande que sale de acá y que ustedes están desaprovechando esa luz, enfocándose en cosas que ya no les ayudan a avanzar y que para eso es importante pedir ayuda y que no está mal hacerlo. Ya como les decía en este capítulo, para cerrar, nos hablaba de la forma en que ella había juzgado a su madre por muchos años, cómo no entendía que su madre se comportaba como se comportaba por su abuela, porque su abuela era una mujer que había sido bastante servicial con su abuelo, una mujer que vivía para su hogar, y su madre aprendió a hacer esto. Ella juzgaba a su madre porque decía: es una mujer muy talentosa, pero tiene todos esos talentos dormidos por estar detrás de mi papá, que se mantienen peleando, que se parece que no se quisieran, pero ella sigue allí. Entonces ella juzgaba mucho eso. También juzgaba el hecho de que su mamá tenía un montón de habilidades y se comparaba con ella y decía: no, es que yo nunca voy a ser igual que mi mamá. También hablaba de cómo veía las preferencias de su madre hacia su hermana, como su madre en muchas ocasiones prefería a su hermana y ella sentía ese rechazo. Entonces, ahí en este capítulo 7 nos cuenta ya como más la historia de cómo es que creó su herida materna, cómo se dio cuenta que se había desconectado y que estaba profundamente enojada con su mamá por muchas cosas, y cómo cuando entendió esto le ha ayudado en su proceso de sanar. Ella cuenta que son muchos años de terapias, muchos años de entender muchísimas cosas. Ya después nos comparte como 2 pedazos y hasta un poema de la importancia de no romantizar la maternidad, como lo hablamos al inicio de este libro, y acá lo amplía un poquito más. Habla de un artículo de una revista bastante fuerte que decía, y es cierto, quienes son mamás creo que lo entenderán. Yo lo recuerdo por la época en que nacieron mis sobrinos y yo estaba pequeña, que generalmente cuando nace un bebé, cuando una mujer da a luz, las personas van a ver al bebé, pero muy pocas personas, la mayoría de veces solo lo hacen las madres, van a ver cómo está la mamá, van a ver cómo está la mujer que acabó de parir, cómo estás, qué necesitas, cómo te sientes. Muchas personas van a casa a ver al bebé, a llevarle regalos al bebé, pero nadie se acuerda de llevarle unas flores y una frutica a la pobre mujer que se siente mal, que está confundida, que está dolorida, que no sabe cómo manejar al bebé que llora, que no sabe todavía, se está acoplando a las necesidades del bebé, pero todavía se siente mal con ella misma. También hablaba de cómo muchas veces después de las mujeres tener bebé había una idea errónea que si habías tenido una barriguísima así, pues, y esto lo vemos mucho en redes sociales cuando una persona reconocida tiene un bebé, que esperan que después de una barriga así salió el bebé y tú ya quedaste otra vez esbelto, con cuadritos y no pasó nada, y como cuando las veían, creo que era, eso lo vi creo que era un texto que estaba leyendo sobre algo, una imagen que vi como de una persona reconocida que compartió como su primer día con el bebé, y ella tenía como un pañal y tenía la barriguita grande, y muchas personas le decían: qué bueno que te muestres así. Yo recuerdo cuando tuve mi bebé y llegué a la casa y mi suegro me decía que si era que se me había quedado un bebé adentro. Entonces hablaba también de la conciencia que como hombres y mujeres teníamos que tomar acerca de la maternidad, de entender que era un proceso emocionalmente difícil para muchas mujeres, que no era que nosotras genéticamente estuviéramos diseñadas y fuera un programa que estuviera implantado, que ya supiéramos cómo ser madres, entonces que íbamos a cometer muchos errores, pero que la idea era siempre aprender del proceso. También que como hijos teníamos que entender que nuestras madres hicieron lo mejor que habían podido, que pudieron haber hecho mucho más. Sí, pero hicieron lo mejor que podían, que también teníamos que mirar desde el agradecimiento y el amor eso que habían hecho por nosotros, pero también bajar a mamá del pedestal, algo de lo que nos habla todo el libro y que se los voy a recalcar nos faltan 3 capítulos para finalizar este libro. Nos quedan 2 videos más sobre este libro y ya lo cerramos.
Entonces, algo que les voy a recalcar hasta el último capítulo del libro es bajar a mamá del pedestal y que como mamás, si somos mamás, nos bajemos de ese pedestal, que dejemos de justificar todas nuestras malas acciones con voy a ser, soy tu mamá. Hoy veía un video, que hoy casualmente hablando del tema, yo les digo que yo no creo en las casualidades, yo digo como que todo encaja. Hoy que estaba haciendo unas diligencias, vi un video, un momento que estaba mirando el celular. Vi un video que como mamás, eso lo habían compartido una cantidad de personas y en los comentarios, sí, es que es verdad, como mamás somos así. Entonces el video era una señora diciendo, aunque te enojes conmigo, sigo siendo tu mamá. Aunque haya hecho muchas cosas mal, sigo siendo tu mamá. Cuando te alteras conmigo porque no te entiendo lo que necesitas, sigo siendo tu mamá. Cuando eliges a otras personas por encima de mí, sigo siendo tu mamá. Cuando me exiges que haga cosas que yo no sé hacer, sigo siendo tu mamá. No, 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 señoras, no, no hagan eso. No hagan eso, eso no está bien. Como hijas, como madres, hay que entender una cosa. No se nos da un poder especial al ser mamás. Yo tengo una mamá, yo quiero mucho a mi mamá. Mi mamá tuvo 5 hijos, pero yo nunca vi que le salieran alas. 5 hijos tuvo todos por parto natural y nunca le salieron alas por tener esos 5 hijos. Mis hermanos, pues gracias a Dios no ven mis videos, porque si no yo creo que ya me habrían desheredado de la tierra de las uñas, que es lo que va a caer en mi familia, pero 5 hijos profundamente heridos. Todos nosotros un montón de traumatizados y yo soy muy consciente de eso y yo estoy en mi camino en reconocerlo y yo me tomó muchos años y todavía me cuesta decir, caramba, es que sí, es que mi mamá hizo las cosas mal, pero no, mami, gracias. Yo sé, pudo haber sido peor y yo lo agradezco y abrazo eso y digo, todavía me enojo y me costó muchos años y todavía me cuesta. Hay momentos donde me toca exigir respeto y es durísimo. Como hijos duele, es duro. Tener que decirle a la mamá, no, mamá, es que respétame, es que deja de tratarme así, es que mira ya. Tener que ponerle límites a la mamá es algo muy duro. Y uno tiene aquí lo que nos decía el capítulo 5, si no estoy mal, la vocecita de mal hijo, mala hija, la mamá no se le dice eso, mamá está en un pedestal. No, hay que bajar a mamá del pedestal. Y hay que, como mamás, bájense de ahí, bajémonos de ahí. Yo no soy mamá, pero algún día voy a ser mamá. Bajémonos de ahí. No, señoras, no somos perfectas por tener hijos. ¿Quién dijo que los hijos de malas? Y yo conozco muchas mamás así. Es que haga lo que haga, sigo siendo tu mamá. ¿Y qué? ¿Y de malas? Eso no está bien, porque no le estás cuidando las emociones a ese hijo que pues te importa, porque te importa, pero no le estás cuidando las emociones. Tenías que ponerte, los hijos no son solo un ratico y no es una cosa de decir, sigo siendo tu mamá y qué, listo, seguí siendo mamá. Pero entonces tenés unas responsabilidades que de pronto los hijos son adultos y ya no es una responsabilidad económica y de acompañamiento y de guía porque ya tomaron su camino, pero sí es un camino de venga, de que en ocasiones me tengo que sentar y decir, sí, soy mamá y sigo siendo tu mamá, pero soy un ser humano y mi hijo es otro ser humano. ¿Será que mis acciones le lastiman? ¿Será que mis comportamientos y mis palabras le causan algún daño? ¿O simplemente yo me puedo comportar de la patada, puedo hacer lo que se me dé la gana y sigo siendo tu mamá? No, mis señoras, no hagamos eso, no hagamos eso. Y como hijos, el aprendizaje es bajar a mamá del pedestal, amarla, respetarla y agradecer lo que hizo, pero no dejar de verle los defectos, no colocarle una sábana encima blanca, pulcra, y adentro está todo el desorden. Entonces, mamá en el pedestal me tira piedras, mamá en el pedestal me lastima, mamá en el pedestal me causa daño, pero es que, ¿qué clase de hijo voy a ser si le digo a mamá, no, mamá, ven, pongamos límites? No me gusta la forma en que me estás tratando, esto que haces me lastima, yo ya no soy un niño, ya soy un adulto. Y si tenemos hijos, entonces decir, venga, ¿será que lo que estoy haciendo está bien? ¿Será que mis hijos se merecen que yo les tire toda mi basura emocional? Es un aprendizaje para las dos partes.
no atacando a las mamás, porque yo no pretendo atacar a las mamás. Yo también tengo una mamá, todos tenemos una mamá, y yo le estoy profundamente agradecida a mi mamá por el hecho de haberme dado la vida y de haber hecho por mí lo que pudo hacer. Pero eso no significa que yo no diga que hay cosas que estuvieron mal. No es atacar a mamá, y hago la aclaración para que no se sientan de pronto ofendidas y digan, no, es que la idea de este libro y la idea del análisis de esta mujer es venir a atacar a las mamás y decir, ser mamá es lo peor, ya que vas a ver, ya no tiene hijos. No, porque yo soy hija. La idea es decir, seamos mamás o seamos hijos, somos seres humanos. Tenemos derecho a equivocarnos, tenemos una cantidad de equivocaciones, pero lo que va a hacer la diferencia es que nosotros los vamos a reconocer. Que como madres o como hijos reconozcamos que hacemos cosas malas, y que el hecho de reconocer, sí, soy mamá, pero no soy omnipotente, no me tienen que poner un tapete rojo solo porque soy mamá. Tengo cosas que mejorar. Entonces este capítulo 7 se lo recomiendo muchísimo porque nos habla acerca de eso, de cómo hay que dejar de romantizar esto de la maternidad. No nos da superpoderes. Como les digo, yo conozco en mi familia hay muchos niños, entonces todas son mamás y a ninguna le han salido alitas. Siguen siendo personas, siguen creciendo, siguen aprendiendo a cada día, siguen mejorando. Lo mismo tenemos que hacer nosotros como personas. Entender que vamos a cometer errores y que no somos malos, y que quien nos haga ver los errores que cometemos, quien nos diga, mira, esta actitud me lastima, quien nos coloque límites, no es porque nos odie, es porque también reconocer lo que hacemos mal, decirnos lo que hacemos mal, también es un acto de amor. Las personas que nos aman no solo nos van a decir lo bueno, también nos van a decir lo malo. Hay que aprender a bajarle a nuestro egoísmo y a nuestro ego que nos dice, yo hago todo bien, de malas el otro. ¿A usted no le gustó cómo le hablé? De malas yo soy así. Eso nunca nos va a ayudar a crecer. Entonces, terminando este capítulo 7, recomendándoselos muchísimo si lo quieren leer completo en el libro, que nos habla precisamente de algunos errores que se cometen con el romantizar la maternidad. Nos vamos ahora sí al capítulo 8. En el capítulo 8 vamos a hablar de la madre interior. Vamos a hablar de niñas. Ese capítulo se llama De niñas heridas a sacerdotisas. Como les digo, es un capítulo un poquito muy enfocado hacia las mujeres, pero igual, ustedes saben que yo lo organizo para que todos nos sintamos ahí, todos y todas se sientan incluidos. Y esa es la idea. Hombres o mujeres somos seres humanos. Ser mujer es y ha sido un dolor enorme. No minimicemos todo lo que hemos pasado desde hace generaciones. Es importante darnos cuenta de eso, salirnos del lugar de víctimas y tomar responsabilidad por sanar nuestras culpas. Trabajar con nosotras mismas equivale no solo a sanarnos a nosotras, nuestras hijas, nuestras hermanas, sino también al espíritu femenino. Para este tema, yo les dije que tengo pendiente, es que estos días he estado haciéndoles unos videos, entonces este libro me tomó más tiempo del que pensé. Pero para hablar de este tema de conectar con nuestro espíritu femenino, con nuestro linaje femenino, vamos a estar hablando un poquito del libro Mujeres que corren con los lobos. Es un libro muy bonito, un libro que personalmente me ha gustado muchísimo y les voy a estar compartiendo pequeñas historias. La herida femenina materna se manifiesta de diferentes formas. Necesitamos estar conscientes de cómo participamos en este juego maquiavélico en el cual somos las prisioneras, enamoradas de nuestros verdugos. Necesitamos ser conscientes, como hace un momento hablábamos, de identificarnos con las heridas, de dejar de victimizarnos e identificarnos y llamarnos la herida, y ser consciente que a veces caemos en este juego donde nos enamoramos de las heridas. Como muchas, yo he conocido personas así y me da mucha tristeza cuando conozco personas así, porque sé que quienes más sufren son esas personas. Dejan que los sucesos malos que les pasaron en algún momento de la vida los corten, los limiten, echan raíces en el dolor y dejan de andar. Y dicen, es que yo no puedo hacer esto porque yo me acuerdo de lo que me pasó. Siempre hay que buscar ayuda. Cuando no podemos resolver algo solos, tenemos que buscar ayuda para dejar de vivir en nombre de las heridas y dejar de enamorarnos, porque en ocasiones inconscientemente
Nos enamoramos del verdugo que es el dolor. Además, creyendo que realmente ellos tienen la llave de nuestras prisiones, que ellos pueden liberarnos. Y esta es la mayor ironía, porque la llave la tenemos nosotras, pero desde el estado inconsciente y atolondrado en el cual hemos vivido casi todos, ni cuenta nos damos. Lo mismo que les decía unos capítulos atrás. No es que el amor de mamá vaya a hacer una diferencia ahora. No es que el cambio de mamá vaya a hacer que una luz nos bañe y el dolor se vaya. No. La solución, la llave para la sanación está en cada uno de nosotros, de nosotras. Buscarla, encontrarla, es nuestra tarea. Es una tarea que hacemos por nosotros mismos. En realidad, desde una visión más amplia, no hay enemigos. No es un pleito de hijas contra madres o de mujeres contra hombres. Cada ser humano tiene que hacerse cargo de su basura emocional. Cada persona necesita despertar. Es algo que maestros y maestras nos han advertido y enseñado. Como les decía hace un momentico, mi idea al hablar de este libro, mi idea al analizar estos temas, no es criticar, no es juzgar, no es decir las mamás son malas y los hijos somos los santos, es que todas las mamás son la patada, es que no, esa no es mi idea, eso no sirve para nada, echar culpas, eso para qué sirve, eso solo sirve para que uno se sienta mal. No, mi idea al hablarles de este libro no es repartir culpas para nada, no soy quien para hacerlo. No conozco sus historias personales, ni tampoco conozco sus madres. Solo ustedes las conocen, saben lo que pasaron, saben lo que vivieron. La idea con esto es recordar que la llave de la sanación, la llave para poder superar las cosas, está dentro de cada uno y cada una de nosotros y de nosotras. Entonces, es muy importante que recordemos eso, que de nada nos sirve repartir culpas, que esa no es la tarea que tenemos. Repartir culpas no nos va a ayudar para nada. La importancia de sanar. Acá les voy a compartir un texto, un pequeño texto que nos habla sobre eso. Si continuamos ignorando, que es lo que hemos hecho de pronto durante muchos años, el impacto total del dolor de nuestra madre en nuestra vida, seguiremos siendo en cierto grado niños y niñas. Empoderarnos completamente requiere mirar nuestras relaciones con nuestra madre y tener el coraje de separar nuestros valores, creencias y pensamientos individuales de los de ella. Requiere sentir el dolor de haber tenido que atestiguar el dolor que nuestras madres soportaron y procesar nuestro propio dolor legítimo que tuvimos que vivir como resultado. Esto es muy confrontador, es un verdadero reto, pero es el nacimiento de la verdadera libertad. ¿Cuándo nace la verdadera libertad para poder sanar a la niña y al niño interior y la herida materna? Cuando decido separarme del ombligo umbilical de mamá. Cuando dejo de decir es que yo soy así porque mi mamá es así, dejo de identificarme y dejo de querer agradarle a toda costa a mamá. Cuando reconozco que voy a tener que sentir ese dolor de decir, soy víctima de una víctima. Mi mamá también sufrió. Lo que mi mamá me dio cuando nos habla Lois Hay de indagar en la historia de nuestros padres para poderlos entender, era lo que tenía. Es que resulta que esta mujer que era tan maltratadora, también la maltrataron. Y no es para justificarla, no es para decir, ay, no, sí estuvo bien. No, es simplemente para dejar de repartir culpas y poder cerrar ese capítulo en nosotros. Conforme vamos abrazando el dolor, ese puede ser transformado en autoconocimiento, integridad y aumento de la autoconfianza. Al ir sanando la herida materna, la distorsionada dinámica de poder entre las mujeres se resuelve cada vez más porque las mujeres ya no piden a las otras que se minimicen para suavizar su propio dolor. Ya no le pedimos a las otras personas que miren para otro lado, que se comporten como nosotros deseamos para minimizar nuestro dolor. Si bien es cierto que tenemos que ser empáticos porque no sabemos
las cosas por las que está pasando la otra persona, también tenemos que entender que los demás no tienen que cargar con nuestra basura emocional. Algo que dice el libro y que también lo repite mucho Miguel Ruiz en sus libros es que cada quien cargue su basura emocional. Échese usted su costal al hombro. Y si le está pesando mucho, entonces empieza a trabajar en él y a sacarle peso. Pero nadie tiene que cargar su basura emocional, ni sus hijos, ni sus madres, ni sus esposos, ni sus novios, ni sus novias, ni sus esposas. Nadie tiene que cargar su basura emocional. Nos involucramos con personas para crecer, para aprender, para de alguna forma hacer un poquito más llevadera esta vida, pero no nos involucramos con personas para cargarles nuestra basura emocional. No traemos hijos al mundo para cargarles nuestra basura emocional. Yo no traigo un hijo al mundo para tratarlo igual de mal que me trató mi mamá, para que sepa otra persona lo que se siente, para sacar esa rabia que no pude sacar con mi mamá. Cada quien cargue su basura emocional. Hágase responsable de ese costal lleno de basura emocional que tiene, cárguelo usted. Los demás no tienen por qué hacerlo. Cuando haces esto, cuando entiendes esto, cuando entiendes que eres víctima de una víctima, cuando entiendes que la otra persona también se comportó así, tenía sus motivos y de nada sirve guardar rencor, de nada sirve esperar una retribución, porque la retribución no va a llegar en muchas ocasiones. Si nuestra madre ya está muerta, por ejemplo, ¿a quién le vamos a pedir que nos pida perdón? ¿A quién le vamos a decir, venga, pida perdón? Y como madres y como hijos, en ocasiones vamos a tener que ir a pedir perdón. En ocasiones vamos a tener que decir, lo siento mucho, no sabía, no era consciente, pero ahora soy consciente del daño que causé y me comprometo contigo a no volver a repetirlo, a dar la mejor versión de mí, no solo desde las palabras, sino desde los hechos, porque cuando volvemos a tener la primera chispa otra vez que nos reviva el trauma, vamos a ir a tratar mal otra vez a mamá, vamos a ir a tratar mal otra vez a los hijos si somos mamás. Entonces es desde el reconocimiento que mi basura emocional no es culpa del otro. Es que, por ejemplo, yo tuve una niñez muy fuerte, tuve una niñez donde sufrí mucho, entonces mis hijos los trato a la maldita sea porque es que a mí me trataron así, antes agradezcan que no los trato peor. No, hay ocasiones donde tengamos la edad que tengamos, vamos a tener que sentarnos con nuestros hijos cuando haya la disposición, cuando haya el momento, cuando nos nazca del corazón, cuando vamos a ser conscientes de que no lo vamos a volver a repetir y que lo vamos a trabajar en nosotros y que nos vamos a hacer cargo de nuestra basura emocional, de poder decir, hijos, como ustedes son seres humanos y yo no soy una deidad, entonces yo puedo pedir perdón. Pero no nos metamos en ese papel de deidad por ser mamá. No digamos, yo no tengo que pedirles perdón. Pues hice algo que no, pues ya qué más da, pues que Dios me perdone, porque pues yo no perdono a estos muchachos, les di la vida, los crié harto, sufrí, ahora voy a pedirles perdón. ¿Quién dijo? No, sí, son seres humanos igual que tú. Y nadie te va a perdonar si tú no pides perdón. Puede que te perdonen, obviamente el perdón es un trabajo personal, pero ayuda muchísimo más a nutrir los lazos y a mantener los lazos y a cuidar los lazos de amor, porque los lazos de amor, las relaciones con nuestros familiares y con las personas que amamos son como planticas. Si yo digo, ya compré esa planta, le eché agua, le eché tierra, ¿qué más quiere? Y no la volvemos a mirar, ¿qué va a pasar? Se va a morir. Lo mismo pasa con las relaciones con nuestras personas queridas. Van a haber ocasiones donde vamos a tener charlas incómodas, donde como mamás nos vamos a tener que bajar y decir, yo reconozco que hice esto, reconozco que estuvo mal y me comprometo contigo y me comprometo primero conmigo a la no repetición. No voy a volver a decirte eso, no voy a volver a faltarte el respeto así, voy a respetar tus límites y voy a entender que ya eres un adulto. Y si son niños, nos vamos a sentar a hablar con nuestros niños porque estamos a tiempo, ahí se está formando todo, decirle, lamento la forma en la que me estoy comportando, me comprometo contigo a escucharte, a guiarte, a ser una amiga para ti, una madre, una guía y una amiga, y te voy a ayudar porque yo ya pasé por todo lo que tú estás pasando. Y como sé el dolor que se siente pasar por ese camino solo y sola, entonces yo te voy a acompañar. Y eso no nos hace menos personas, eso no nos hace menos mamás, eso no nos quita el respeto de los hijos. Créanme que uno respeta más a los papás cuando son sinceros con uno.
Y ustedes lo saben, todos son hijos. ¿Ustedes respetan más a sus papás cuando son autoritarios o los respetan más cuando son abiertos, transparentes y son buenos guías? El dolor ya no necesita esconderse en las sombras. Cuando entendemos la importancia de sanar estas cosas, el dolor ya no necesita esconderse en las sombras, donde se manifiesta como manipulación, competencia y auto-odio. Nuestro dolor puede ser totalmente sentido para que pueda transformarse en amor. Un amor que se manifiesta como apoyo feroz de uno por otro y autoaceptación profunda, liberándonos de ser valientemente auténticas, creativas y totalmente satisfechas. Acá les comparto un texto, una parte de un libro de Marianne Williamson. Nuestro poder místico no debería relegarse al lejano pasado, aún existe. Yo quiero el mío ahora, al igual que todas las mujeres que conozco. Debemos reclamar nuestra bondad, así como nuestro poder. Hoy en día la razón de que no hayamos encontrado nuestro grial, la clave de quiénes somos como mujeres, es que lo buscamos en mundos de falsos poderes, en los mismos mundos que en primer lugar nos lo arrebataron. Ni los hombres ni el trabajo nos van a restituir el cetro perdido. Nada de este mundo puede llevarnos a casa. Solo el radar de nuestro corazón puede hacerlo. Y cuando lo haga, regresaremos a nuestros castillos. Allí llevamos coronas de oro y recordamos cómo reír, amar y gobernar. No podemos esperar que el mundo nos restituya nuestro valor. Estamos aquí con el fin de restituir nuestro valor para el mundo. El mundo exterior puede reflejar nuestra gloria, pero no puede crearla, ni puede coronarnos. Solo Dios puede hacerlo y ya lo ha hecho. Reconectar como hombres y como mujeres con nuestro valor interior. Reconocer que todos somos valiosos e importantes. Reconocer que dentro de nosotros está todo lo que necesitamos para estar feliz. Que ningún hombre, ninguna mujer, ninguna relación, ningún trabajo, ninguna persona nos va a completar. Si yo no me siento bien conmigo mismo, puedo estar viviendo las situaciones que viva, puedo estar en la mejor relación de pareja, pero voy a seguir sintiendo que me falta algo. Entonces es importante reconectar con eso, con el poder interno, interior de cada uno de ustedes. Con la experiencia aprendemos que nos sirve tratar de brincar inmediatamente a sentir perdón y amor cuando dentro de nosotros hay tanto dolor y enojo. No tenemos la obligación de perdonar a todo el mundo. Esto es muy importante. Yo he visto en comentarios muchas personas que se sienten profundamente mal porque no logran perdonar, porque dicen es que yo me siento mal, porque es que yo sé que debería perdonar, pero no sé cómo hacerlo. No es algo que tengamos que hacerlo de la noche a la mañana. El perdón no se alcanza de la noche a la mañana. No, como les digo, no viene y nos ilumina un rayo y el rayo perdonador. No, es un proceso. Es un proceso de sentir el enojo, es un proceso de sentir el dolor, es un proceso de trabajar la herida y decir esto que hicieron sí me dolió, me enseñó esto, me perjudicó en esto, pero no me sirve ya, entonces necesito continuar. No se fuercen a hacer las cosas, no se obliguen a perdonar a alguien. Y algo que siempre les he dicho, el hecho de que perdonen a una persona no significa que tengan que, por ejemplo, si tuvieron una madre que los abandonó, que los maltrató, que los abusó, no es que ustedes la van a perdonar y van a ir a andar de la manito con ella y le van a sacar a tomar flores si a ustedes no les nace. No se fuercen no se fuercen a perdonar, porque cuando se fuerzan a perdonar es un falso perdón, que tarde o temprano el dolor de la herida sigue allí, las raíces siguen allí y tarde o temprano va a volver a salir. Es un proceso y como es un proceso, tómense su tiempo, no se enojen con ustedes mismos y permítanse sentir el dolor. Podemos saber que estamos haciendo bien el trabajo porque algo dentro de nosotros cambia. Podemos aceptar cada vez más las imperfecciones de mamá, soltar la expectativa de que ella tiene que ser como queremos que sea. Pero algo importante antes de pretender llegar a ese punto es vivir el dolor de no haber tenido esta madre que nos nutriera y fuera tal como hubiésemos querido.
¿Cuándo vamos a saber que estamos sanando la herida materna, que vamos por buen camino y que perdonamos a mamá? Cuando aceptamos que con todas y sus imperfecciones, pues es así, no hay nada que hacer. Soltar las expectativas de que sea como yo quiero que sea. Mamá nunca, los demás no van a ser nunca como yo quiero que sea. Los demás no van a ser nunca como ustedes quieren que sean. Las personas son como son, punto. Punto, ya. Son como quieren ser, punto. Así ustedes lloren, pataleen, los lleven a las malas a terapia, les manden a hacer reiki, les hagan terapias a las malas, o si ustedes les paguen el psicólogo y los lleven empujados y ustedes digan, pero ¿por qué no les sirve? Porque las personas son como quieren que ser. Y nosotros tenemos que dejar de poner nuestras expectativas en los demás. Los que hemos tenido de pronto una madre dura, yo creo que vivíamos en un mundo de fantasías de qué bueno sería que mi mamá se portara así. Ay, es que a mí me gustaría tanto que mi mamá fuera así. Ay, es que si mi mamá fuera... Hay que soltar las expectativas. Cuando les comparta el podcast de la herida materna, no solo les voy a contar muchas historias, las historias que ustedes me han contado, también les voy a contar mi historia personal de cómo es un proceso que yo todavía estoy viviendo, de dejar de esperar que mi mamá sea como yo necesito que sea. Nunca lo va a hacer. Y si fallezco mañana, ella va a seguir siendo la misma. Y si ella fallece mañana, va a seguir siendo la misma. Y abrazar ese entendimiento, poder decir, mi mamá es así, no va a cambiar, duele y los entiendo. Y duele mucho las expectativas que tenemos de lo que debería ser una mamá y no es. Eso duele, eso duele tanto que enferma, duele tanto que mutila, duele tanto que sangra el cuerpo mientras te purgas de esas expectativas. Entonces, como les digo, los entiendo y los invito a que hagan eso, para sanar y para sanar a mamá, para desprendernos de la herida materna. Jessica, ay, muchas gracias, te lo agradezco muchísimo, qué linda. Para soltar las expectativas que tenemos con mamá, tenemos que dejar de esperar. Ya, es así. ¿Qué más se puede hacer? Abrazo lo bueno, lo malo, pues no la puedo cambiar. Ella es un ser humano aparte, tiene sus razones para ser así, que duele, que con sus actitudes, sus palabras lastima. Sí, pero es lo que hay. No vinimos al mundo a cambiar a mamá. Las personas cambian cuando quieren cambiar, no cuando nosotros les pedimos que lo hagan. Porque pueden cambiar momentáneamente, pero su verdadero ser sigue allí escondido. Permítanme por acá, yo hidrato la garganta, que ya me siento como, ¿cómo es que se llama? No, no les voy a contar el chiste. Me acordé que después les voy a compartir todas las partes del libro en un solo podcast, entonces después los desconcentro con mis chistes que no tienen nada que ver. Otro punto importante a trabajar es la separación psicológica con mamá y la familia. Este tema tenemos que dedicarle, yo creo que una semana, pero no la semana que viene. Bueno, sí. Después les cuento de qué vamos a hablar. Es que, no, yo les cuento una vez. La otra semana vamos a estar hablando de constelaciones familiares. Vamos a hablar de cómo cortar, de cómo podar el árbol genealógico, de cómo alejarnos de familiares sin que nos duela. O que nos duela, pero que sigamos sobreviviendo con el dolor. Otro punto importante a trabajar es la separación psicológica con mamá y la familia. Simple, sencilla y llanamente se los voy a explicar así. Que lo que mi mamá haga y mi familia haga en contra mía me deje de doler. Difícil, sí. Suena fácil, ¿cierto? Suena muy chévere. Que mi familia, mi mamá no me quiera, que me trate mal, que me utilice, que me humille, que se aproveche de mí y que no me duela. Que mi familia sea una chismosa, que mi familia me desee el mal, y que no me importe. Es un proceso. Pero hay que hacerlo, hay que separarnos psicológicamente de mamá y la familia. ¿Por qué? Tenemos que hacerlo. Porque es que no es justo que en toda familia hay una tía chismosa y si no hay tía chismosa es porque uno es la tía chismosa. Que la tía chismosa hable mal de nosotros y nos duela y nos afecte y digamos no, y no comamos y no trabajemos y lloro y me enojo y trato mal a mis hijos porque mi tía chismosa dijo que... No, hay que empezar a separarnos emocional y psicológicamente
de algunos familiares. Y en muchas ocasiones esa separación no va a ser solo psicológica, no va a ser solo emocional. En ocasiones esa separación va a ser física. Hay familiares que por el daño que nos han causado, no los vamos a volver a ver. Yo les dije a ustedes que algo que había aprendido con el tiempo y con mucho dolor de forma personal, y como les digo, se los voy a ampliar mucho en el podcast, porque la idea es que si ustedes me abren el corazón y me cuentan sus historias, pues yo les cuento las mías. Hay que ser transparente. Yo no les voy a decir, ay, no, yo no tengo heridas, nada, también estoy traumatizada. Entonces, algo que yo aprendí y lo aprendí con mucho dolor, fue la primera vez que tuve que decir que mi padre no era un padre, sino que era un progenitor. Que muchos de mis hermanos no eran mis hermanos, sino hijos de mi mamá. Y que habían personas fuera de mi círculo de familia que habían sido verdaderos hermanos para mí. Que la vida me permitió en muchas ocasiones conocer amigos que eran hermanos, que me mostraron lo que era la hermandad, que conocí personas a las que quise y me ayudaron mucho, compañeros de trabajo que fueron madres, que fueron padres, que vi mi figura paterna alguna vez en alguna amiga. Entonces, eso es algo que toma tiempo, que duele, porque duele, pero con acompañamiento psicológico se hace. Yo he ido muchas veces a terapia, así llegué a las terapias alternativas, así llegué a este camino de cómo sano mi dolor y de qué manera, si puedo sanar mi dolor, puedo ayudar a otras personas a sanarlo, pero siempre les digo, háganlo acompañado de profesionales, de personas que sepan, no de charlatanes que les digan, venga a mi retiro de fin de semana, dance sin ropa y ya. No, es un proceso y acompáñense siempre de terapeutas certificados, de personas que sepan lo que están haciendo, de personas que ustedes sientan y se sientan cómodos, porque yo he conocido psicólogos, psiquiatras con 2 paredes de diplomas y como personas son grotescos, que no tienen empatía y que te dicen, yo estudié tal cosa. A mí me tocó una vez un psicólogo, yo les conté, ¿cierto? Que yo quedé como que, ¿qué? Y yo le dije, no, es que hay algo que me molesta, algo que esto me causa dolor, pues tiene que hacerlo, así le duela, hágalo. Y yo quedé como que, ay, Dios mío, Señor, sácame de aquí. Pero también he encontrado terapeutas muy buenos. Entonces, ¿cómo se hace? No hay recetas mágicas. Busquen ayuda de terapeutas capacitados. No pongan su salud emocional en manos de cualquiera porque ustedes son muy valiosos. Entonces, sigamos hablando de por qué hay que cortar a veces. Solo uno puede saber si esa separación tiene que ser física, si es algo temporal o si es necesario mantener distancia con mamá o algún otro miembro de la familia que no sepa respetar nuestras decisiones, nuestros valores y gustos. La sanación y el crecimiento emocional incluye aprender a lidiar con la familia de maneras más sanas, saber cuándo estar y cuándo retirarnos. Y sobre todo, aprender a poner límites. Una relación sana con nuestra familia a veces va a implicar que hay familiares a los que no les vamos a volver a dirigir la palabra. Hay hermanos que van a dejar de ser hermanos y van a ser hijos de nuestra mamá. Hay padres que van a dejar de ser padres y van a ser simples progenitores porque no hicieron su trabajo, porque nos causaron tanto dolor. Y obviamente conozco muchos casos muy fuertes donde uno entiende perfectamente eso. Entonces, en ocasiones solo quién sabe cuándo es momento de retirarse y cuándo y con qué personas cada uno de ustedes. Su proceso personal, su proceso de sanación va a ser que ustedes mismos digan, no vengas que me tengo que alejar de este familiar. No vengas que este hermano no es un hermano. Un hermano no hace eso, una hermana no hace eso, una madre no hace eso, un padre no hace eso. Y estos temas son difíciles y yo se los digo, para mí son muy difíciles. Yo recuerdo mucho
Ustedes deben de acordar, los que estuvieron conmigo en esa conversación, cuando hablamos por primera vez de las familias tóxicas. El primer video que les hice, que fue como con algo de Anthony de Melo, que yo les iba a compartir una reflexión ahí y terminamos hablando de eso. Y como alguien, yo recuerdo, y después en los comentarios me volvieron a decir, no, claro, es que esos temas se nota que se hablan desde el dolor, claro. Yo sí, yo los hablo desde mi dolor. Y como todo esto me ha ayudado a sanar y me sigue ayudando, entonces yo sé que son temas difíciles, que a veces cortar el árbol genealógico, coger ese arbolito que para mí simboliza muchas cosas y decir, esta rama me está pudriendo, me está pesando y la tengo que cortar. Es doloroso, pero ¿por quién se hace? Por cada uno de nosotros. ¿Por qué no nos merecemos? Hay familiares. Yo ya les conté eso, ¿no? Yo creo que sí. Yo siempre cuento un montón de historias y vuelvo y las repito, pero creo que ya les conté eso de algo que leía. Creo que en ese video se los conté de una mujer que había leído algún comentario y decía que se sentía muy mal, pero no fue en un comentario pues de mi canal, fue en un comentario de alguna publicación que vi, perdón, y que hablaba de cómo se sentía muy mal con su mamá, cómo en ocasiones había llegado hasta odiarla, porque toda la familia sabía que un familiar, no sé si un tío o algo así, había abusado de ella cuando era pequeña. Y que en las reuniones de familia lo seguían invitando como si no pasara nada. Y le seguían obligando a convivir con esa persona después de que sabían lo que le había hecho por muchos años. Y que entonces ella se sentía mal porque no entendía cómo su mamá podía seguir aceptando a una persona que le hacía daño. Entonces en ocasiones ahí es donde empieza el compromiso de hay que cortar el árbol. Y si mis seres queridos no les importa mi dolor, ¿por qué voy a seguir con ellos? Lazos de sangre. Pues, de verdad, la sangre pesa tanto para soportar esas cosas, para que sepan lo que nos duele y en cuántas familias de Latinoamérica se repite eso. Eso no es un caso aislado. Eso no es una cosa que uno diga, no, eso es un ornitorrinco, eso es algo que de vez en cuando. Un unicornio, pues, eso se ve. ¿No sabe si existe? No. En muchas familias de Latinoamérica sabemos, y no solo mujeres, hombres y mujeres. ¿Cuántos niños han sido abusados, niños varones, por un miembro de la familia y la familia sigue conviviendo con esa persona como si nada? ¿Cuántas veces hay rumores en familia del tío abusador que abusa a un montón de gente de la familia y todo el mundo, y en reuniones siguen conviviendo con él porque es que la abuela lo adora y pues hay que aguantárselo? Entonces, ¿no será que tengo que cortar de mi árbol y alejarme de esa abuela y de esa familia que no le importa lo que me hicieron? ¿Por qué tengo que vivir eso? Porque somos familia. La familia a veces se construye afuera. Quienes arman su propia familia, quienes han tenido sus propios hijos me entenderán. Quienes han tenido la suerte de encontrar parejas que son verdaderos compañeros de vida, me entenderán. Como en ocasiones cuando decides sanar, el círculo se va haciendo tan pequeño. ¿Pero por qué se hace? Un círculo pequeño pero tan sano, donde respiras y respiras amor. Respiras y respiras sal. Y respiras sanidad. Y respiras tranquilidad. Donde te obligan a convivir con personas así. Hay ocasiones donde, como esas y muchas más que cada uno tendrá, donde hay que cortar a esos familiares. Y no somos malos y no somos desagradecidos. Es que nadie se va a enterrar en el ataúd con nosotros. Yo siempre he dicho que el día que me muera, a mí no me vayan a enterrar en un ataúd porque yo soy claustrofóbica. Pero el día que me vayan a cremar, nadie se va a meter a ese horno conmigo. Nadie, ni mis hijos, ni mis papás, ni mi esposo, nadie. Yo muero en ese horno sola. Entonces, sigamos por acá. Para tomar el camino de la sanación y crecimiento, tenemos que llegar a un punto en nuestra vida donde estemos ya tan hartos del sufrimiento, de la ignorancia, de vivir en desconexión con nuestro verdadero ser,
que estemos dispuestos a quitarnos las vendas y realmente reconocer nuestras conductas de compensación, todo lo que hemos construido alrededor de nosotros como parte de nuestro mecanismo de defensa. Tiene que llegar un momento, como les decía, la sanación a veces uno no es que esté comiendo un cereal y diga, ay, no voy a buscar cómo sanar mis traumas, no. Llega un momento en la vida que es tan difícil que uno dice, yo ya no puedo vivir conmigo mismo, como nos lo decía Eckhart Tolle. Llega un momento donde uno dice, no, yo ya no puedo, yo me siento terrible, yo me siento horrible, ya no puedo vivir conmigo, este dolor es muy grande, donde uno se tiene que quitar la venda y dejar de ver lo que uno quiere ver. No, es que mi mamá me trata mal, pero es porque ella es así. Pero me trata mal y me quita el hambre, me estresa, siento dolor, siento que me falta el respeto y me estoy poniendo la venda de no, está bien. Llega un día en que uno se quita la venda y dice, no, venga, es que esto duele. Es que no me merezco esto. ¿Por qué? ¿Qué mal he hecho? ¿Por qué? Les voy a compartir acá en las palabras de Chris Trop en uno de sus entrenamientos, que es uno de los terapeutas y autores de libros que recomienda mucho el autor acá. Esto es una metáfora, ¿cierto? Esa es una metáfora de por qué llegamos a un momento en que decimos, tengo que sanar, donde yo ya no me siento bien, donde ya me quité la venda y yo no sé qué hacer, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, para tomar un verdadero camino de sanación y crecimiento, tenemos que llegar a este punto donde nos hartemos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una analogía, que a mí me encantan las analogías. Imagina que vives en un edificio de 3 pisos. El tercer piso es lo que llamamos el ser compensado. Ese es el ser falso. El segundo piso es el de en medio, en donde vive nuestra niña herida o niño herido. Es la parte lastimada, llena de miedo, desconfianza, vergüenza, culpa, etc. En el primer piso se encuentra tu verdadero ser. Normalmente hacemos lo posible para evitar estar en el segundo piso y para ello vivimos casi todo el tiempo en el tercero. Necesitamos bajar al primer piso para reconectarnos con nuestra esencia y darnos cuenta de que no es verdad que todo lo que hay dentro de nosotros es lo que se encuentra en el segundo piso. Cuando entramos en un proceso real de terapia, nos movemos al segundo piso, pero en esta ocasión lo hacemos de manera diferente. Quizá hasta ahora solo ha sido un conocimiento intelectual. Sé que tengo vergüenza, sé que tengo miedo, sé que soy muy tímida por la forma en la que mi papá o mi mamá me trató, sé que no me relaciono muy bien porque es que mi mamá me dijo que yo nunca iba a hacer nada y que era pues como muy fea o muy feo, sé que me duele cuando tengo que estar con mi mamá, sé que me incomoda su presencia, pero eso no hace nada. Este saber es algo que no nos sana. Reconocerlo de por sí, no tomar opción, eso no hace un cambio. Necesitamos sentirlo, bajar al cuerpo, abrir esas puertas cerradas y darnos la oportunidad de sentir de nuevo. Un conocimiento intelectual no es suficiente para sanar. Un conocimiento intelectual no es suficiente para sanar. Con solo saber lo que tengo que sanar, no me voy a sanar de la noche a la mañana. Tengo que tomar acciones, tengo que empezar a cambiar cosas. Tengo que comprometerme conmigo misma y conmigo mismo a hacer las cosas mejor para mí. Ahora sí vamos a hablar de la madre interior, lo que le da el título a este video de hoy. ¿Qué es la madre interior? La madre interior es tu propio ser adulto con todo su conocimiento y poder apoyado por fuerzas superiores como el universo, Dios, diosa y tu ser superior. Siendo la madre interna, ayudas a tu niña y niño interior a ver que el pasado está verdaderamente en el pasado. Lo haces siendo consciente del estado emocional de tu niña interior y haciendo nuevas elecciones que demuestran que los peligros que ella enfrentó en su etapa temprana de infancia ya no están presentes. Al ser tú la madre interna, tienes la habilidad de cuidar a tu niña interior y proveerle aquello que tu madre no fue
capaz de darle. Cuando yo soy mi madre interior, yo tengo que comprometerme conmigo a darme ahora lo que mi mamá no me dio. Si mi mamá no me dio comprensión, yo tengo que comprometerme a ser más comprensivo y comprensiva conmigo misma. Si mi mamá no creía en mis habilidades, yo tengo que comprometerme conmigo y acompañarme para desarrollar mis habilidades. Si no me tenía paciencia, pues yo no me voy a tener paciencia. Voy a aprender a tenerme paciencia. Si nunca mi madre me habló con amor, ¿cómo es mi diálogo interno? ¿Cómo me trato? Hagan el ejercicio. Si de pronto su madre nunca tuvo palabras amables con ustedes, todo eran gritos, todo eran regaños, todo eran exigencias, ¿cómo es su diálogo interior? ¿Ustedes se felicitan? ¿Ustedes se toman un rato para decir cuando hacen las cosas bien? Lo hicimos bien, qué bien. ¿Lo hacen? ¿O siempre se castigan? ¿Cómo se castigan de severamente cuando hacen algo malo? Yo he visto personas que agarran del cabello, personas que dan golpes porque su madre o su padre los trataba así. Entonces, ahora ustedes van a hacer todo lo que desearían que su madre hubiese hecho, pero como no lo hizo, entonces lo van a empezar a hacer ustedes. Reconocer primero que eso ya pasó. Eso es un ejercicio que se puede hacer frente al espejo. Son algunos tips que nos ha dado Louise Hay que se puede hacer frente al espejo. Yo recuerdo un ejercicio de un libro, creo que era uno de Louise Hay, frente al espejo. Lo que sea que haya pasado, uno de los tantos traumas, irlo trabajando paso a paso. Si no lo estamos haciendo de pronto con ayuda profesional, mientras nos animamos, tomamos el coraje para hacerlo, algo que pueden hacer. Ese ejercicio con el espejo les ayuda mucho. Si ustedes, por ejemplo, yo les he compartido, creo que ayer, antier, era muy simple, el me amo y me apruebo. Si mi madre nunca me dijo que me amaba, ella me decía, no, es que yo se lo demostré. No, es que uno como niño necesita que lo digan. Se lo demuestren, pero que también se lo digan. Entonces, si no me lo dijeron, pues yo no me lo digo a mí mismo. Entonces, mirarme, pararme un rato en el espejo y decirme, me amo y me apruebo tal como soy. Simplemente presten atención a cómo se sienten. Si se sienten que dicen, ay, mentiroso, si les dan ganas de llorar. Si les dan ganas de llorar, siéntense y permitan que ese llanto salga. Porque ahí le están hablando a su verdadero ser interior, le están hablando a ese niño y a esa niña herida que necesitaba escuchar que le amaban, pero como no se lo dijeron, ahora se quiebra al escucharlo. Algunos ejemplos de darle a tu niño y niña interior lo que tu madre no hizo fue calmarla cuando esté asustada, calmarlo cuando esté asustado, tranquilizarla cuando te mueves en una nueva dirección que parece riesgosa para ella o él, apoyarla afirmando su valor, su virtud y hacerla sentir que merece y proteger sus límites. Si como hijos, no podíamos poner límites con nuestros padres, con nuestra madre, si le decíamos mamás que no me gusta que hable de ese tema, las mamás que nos ridiculizaban frente a nuestros compañeros de clase, frente a nuestros amigos o frente a la familia, que contaban experiencias vergonzosas y nosotros nos sentíamos mal, pues empezar a respetar nuestros límites. También apoyarnos en nuestros deseos de jugar, aprender, explorar y crecer. Afirmar su ser bondadoso y bueno y hacerle saber que sus virtudes son indestructibles sin importar lo que pase en la vida. Si teníamos una madre que no nos ayudó a cultivar nuestras virtudes, que todo el tiempo nos decía que todo estaba mal con nosotros, que éramos un error de la vida, que nos iba a ir mal por perezosos, por gritones, por lo que fuera, pues es momento de empezar a creer en nosotros, ser más bondadosos con nosotros mismos y reconocer que tenemos cosas buenas, abrazarnos a esas cosas buenas y decirle a ese niño y a esa niña interior, mamá no lo hizo, pero yo lo voy a hacer y voy a empezar a hacerlo. ¿Por qué? Porque es que simple, sencilla y llanamente, pues me lo merezco. Ya, nada más, no hay nada más que decir. Debemos cultivar en nosotros a través del trabajo de terapia, meditación, etcétera, esa semilla para que crezca cada vez más, porque cuando esta parte crece también lo hace nuestra capacidad de darnos cuenta, de responsabilizarnos y de mantenernos con nuestros recursos, aún estando en el proceso de sanar las heridas. Es la madre que aparece para cuidarnos desde adentro,
Cuidar esa parte interna infantil que tan desesperadamente busca y busca afuera quien la cuide, quien la rescate, quien la abrace. Seguimos buscando a mamá. Cuando seguimos buscando en los demás aprobación, cariño, compañía, que nos digan que somos importantes, que hacemos las cosas bien, estamos buscando a mamá. Eso es lo que estamos haciendo, porque mamá tenía que guiar, mamá tenía que darnos amor, pero mamá no lo hizo. Hizo lo que pudo, lo hizo mal. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que lo buscamos afuera. Seguimos buscando a mamá inconscientemente. Ahora nos toca a nosotros ser nuestra propia mamá, seamos hombres o seamos mujeres. Si no aprendemos a crecer esa parte de conciencia, desarrollar en nosotros esa madre interna que nos guía y contiene, entonces ese niño y niña interior seguirá buscando afuera y transfiriendo sus necesidades infantiles a otras personas. Vamos a seguir haciéndonos las víctimas, vamos a seguir haciendo berrinche, vamos a seguir manipulando al otro, vamos a seguir esperando que sea el otro quien venga y nos resuelva la vida. Vamos a seguir esperando que los domingos sean bonitos porque ya hay con quién compartirlos. Vamos a seguir esperando que las películas tengan sentido y las flores porque alguien apareció. Eso pasa cuando seguimos buscando a mamá, cuando no trabajamos en nosotros esas cosas. Porque el otro, ninguna persona que llega a nuestra vida tiene la responsabilidad de venir a sanar algo que no rompió. Llámese esposo, llámese esposa, llámese novia, llámese como se llame. Y cuando entendemos esto, decimos, ok, estoy solo con esto, es mi responsabilidad, el que sufre soy yo y no quiero seguir sufriendo. Si no aprendemos, esto último es un proceso, pero tiene que irte llevando al punto donde tú puedes hacerte cargo de ti y aprender a estar con personas que te respeten y te den amor y afecto. Sigue buscando a mamá. Es un proceso, como les digo, eso no es una cosa de la noche a la mañana. Yo no les estoy diciendo, listo, vayan y se leen el libro, me dan el favor. Vayan y se leen tal libro de meditación. Vengan y se me ven todos los videos que les compartí sobre el tema. Yo no les voy a decir que eso les funciona. Nada. Les va a ayudar a entender e identificar. Les va a ayudar a decir, no, sí tengo que hacer esto. No, sí es verdad. Pero es un proceso. Paso a paso, renuncia, premio, acepto, lloro y lloro y lloro. El camino de la sanación está lleno de lágrimas. Lloren. Yo soy muy llorona, yo lo reconozco. Yo a veces les estoy hablando de un tema y a mí me dan ganas de llorar y yo, no, porque este video va a quedar aquí. Y después me va a haber un montón de gente que no va a entender por qué estoy llorando. Entonces, permítanse eso, permítanse sentir eso que de pronto no podían sentir algo. Y cuando se permiten sentir eso, ¿qué va a pasar? Van a entender que es un proceso, se van a hacer cargo de ustedes mismos y lo más importante, van a dejar de relacionarse desde la necesidad. ¿Eso para qué les va a ayudar? Para relacionarse con personas que les respeten, les den amor y les den afecto. Respeto, no solo que ahí es que me da amor, pero es que me trata re mal. No, no te da amor, tú estás viendo como amor lo que no es. Respeto, que te den respeto, la base de todas las relaciones interpersonales, respeto, amor, afecto. Y cada quien va subiendo su pirámide personal. Javier, bienvenido seas a los miembros. Qué bueno que te hayas unido. Para desarrollar esa guía interna saludable, lo que llamamos la madre interior. ¿Qué es la madre interior entonces? Ustedes no se van a imaginar una señora. No. Si les ayuda, háganlo. No, es su guía interna, una guía interna saludable, una voz que me hable amoroso, que me trate amoroso. Lo que llamamos la madre interior, lo que necesitamos aprender a aceptarnos, a crear reglas flexibles, estándares razonables que estén a tono con quien somos como personas. Valores basados en el amor, límites firmes pero amorosos y un apoyo constante para aprender a confiar en nosotros. Muy pocos tuvimos esto y ahora podemos empezar a dárnoslo. No tuvimos apoyo, pero nosotros con esa guía interna lo que podemos hacer es
aceptarnos, crear reglas que sean flexibles para nosotros, dejar de sobre exigirnos cosas y creer en nosotros, decir, no, yo puedo. Cuando esa voz te dice, esto es muy difícil, esto es muy doloroso, yo puedo. Ustedes pueden. Ustedes se lo merecen. Cuando dicen, no, es que yo tengo este sueño, pero yo sé que eso no es para personas como yo, se lo merecen. Ustedes se lo merecen. Esa guía interior, esa voz interior, va a ser esa madre interior. La que no tuvimos, la que no tuvieron, pero bueno, desde donde estemos, podemos empezar a dárnoslo. Ahora les voy a compartir unos pasos para encontrar a nuestra madre interna. Necesitamos examinar la relación con nuestra madre con la intención de obtener claridad para crear cambios positivos en nuestra vida. Tengo que sentarme si me toca con papel y lápiz y decir, venga, ¿qué es lo que me duele de mi mamá? Empecemos por qué me incomoda, qué me lastima, qué me causa dolor. Tengo que ser sincero. Bajar a mamá del pedestal va a ser cuestionarla. Va a ser cuestionarla y decir, examinar la relación con mi mamá, y no lo voy a hacer para juzgarla. No, lo voy a hacer para obtener claridad, para poder cambiar, para poder hacer cambios positivos en mi vida, para poder crear esa madre interior que me merezco. Lo segundo es transformar creencias limitantes que hemos heredado con la intención de adoptar nuevas creencias que apoyen totalmente nuestra renovación. Si a mí me dijeron es que en esta familia todos son mecánicos y yo digo, no, pero es que a mí me gusta, no sé, pintar y soy muy bueno y muy buena para eso. Esas creencias limitantes de no, es que acá todos un montón de brutos, esta gente no pasaba ni la primaria. Y yo sigo ahí pensando que yo soy tremendo bruto. ¿Por qué no? ¿Para qué voy a explorar si es verdad, si mi mamá y la abuela lo dicen, es que todos somos brutos? No. Y así un montón de cosas, ustedes me entenderán, son solo ejemplos al aire que yo coloco. Soltarme de esas creencias limitantes y empezar a adoptar nuevas, creencias nuevas que hagan, que apoyen mi renovación, porque voy a empezar a ser un ser nuevo. Y lo tercero, tomar responsabilidad por nuestros propios caminos, siendo más conscientes de patrones previamente inconscientes y haciendo nuevas elecciones que reflejen nuestros deseos verdaderos. Tomar responsabilidad por nuestros propios caminos. Y muchísimas veces yo he conocido muchas personas que tienen su forma de cobrarle a la mamá lo que le hicieron. Son adultos que siguen pegados de, no voy a decir la palabra, siguen pegados de la mamá, siguen sacándole provecho a la mamá. Entonces, la mamá de pronto hizo cosas mal, y los hijos siguen ahí diciendo, no, es que mi mamá tiene una deuda conmigo, entonces yo se la cobro, pidiéndole cosas, yo se la cobro, viviendo con ella. No, tome su propio camino y sea consciente. Sea consciente de que usted aceptó algunas creencias limitantes que su mamá le dijo, que su familia le dijo, usted se las creyó. Y dése cuenta cómo usted mismo está dejando de lado y no está viendo sus verdaderos deseos por estar allí cobrando una deuda que nadie le tiene que pagar. Eso ya pasó. Tome su propio camino, nadie nos debe nada, porque recuerden que no vamos a repartir culpas, nadie nos debe nada. Nadie tiene responsabilidad en ese caso de decir, es que yo voy a ir a echar la culpa a mi mamá. Claro, mi mamá se portó así conmigo, entonces, ¿cuál es mi manera de vengarme? A ver, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a ir a vivir a la casa de ella y le voy a sacar la pensión? Es un ejemplo, para que me pague así. Nada. Tomen responsabilidad sobre ustedes mismos. Asuman que ya pasó, nadie les debe nada. Me recuerda de ustedes, yo creo que sí, ese caso eso fue muy viral. El video de estos muchachos de esos, yo no sé eso de qué país era, que poreño era, que los dos hijos eran así bien tremendos y como que la señora los iba a internar como en un centro de rehabilitación y yo no sé cómo terminó un canal de televisión yendo allá y se acuerdan del señor, el que se hizo meme por todo el mundo de yo no necesito que me encierren, yo lo que necesito es amor, cariño, comprensión, ternura. Y que la señora decía, no, él está loco, sáquenlo de acá. Esos hijos decían, no, es que ella fue una mamá mala, entonces no hagan eso. Ustedes me entienden, yo sé que la analogía sonó chistosa, pero ustedes me entienden, lo que importa es que me entiendan. Para hacer un buen trabajo al conectarse con tu niña interior, es importante entender que no se trata solo de decirle cosas bonitas, sino realmente llevar a la acción todo aquello que quiero comunicarle. Bueno,
no se trata solo de las afirmaciones, no sé, porque eso es bonito, a mí me encanta escuchar esas afirmaciones, me encanta leerlas, a mí se me dificulta mucho meditar porque es que yo estoy pensando en una cosa y después mis perros se ponen a pelear, después el gato jete, entonces yo como que no me concentro, pero hay que ser muy conscientes de eso, que no se trata solo de decirnos palabras bonitas, esto se los voy a leer textual. Para hacer un buen trabajo al conectarse con tu niño y niña interior, es importante entender que no se trata solo de decirle cosas bonitas, sino realmente llevar a la acción todo aquello que queremos comunicarle. Si todos los días me comunico con mi niño y niña interior y le digo lo mucho que vale y lo mucho que lo amo y la amo, pero sigo actuando sin respetarme, haciendo cosas que me hacen sentir mal y poco valioso y valiosa, estando con personas que no me respetan, siendo incapaz de poner límites, claro que mi niña interior no va a creer en mí. Si constantemente me insulto, me digo cosas ofensivas y humillantes, ¿quién las recibe? Pues mi niño y niña interior. Es importantísimo crear una vida de autoamor día a día. Y sí, al principio es muy difícil, pero tenemos que hacerlo. No es solo empezar a hablar, es empezar a hacer acciones, empezar, perdón, a tomar acciones. ¿Por qué? Cada vez que usted se insulta, cada vez que usted deja que los demás le pasen por encima, cada vez que ustedes no dejan que, no ponen límites, cada vez que ustedes se desvalorizan y ustedes no creen en ustedes mismos, el que sufre es su niño y su niña interior. Ese es el que sufre. O sea, ustedes mismos, su parte más pura. Es importantísimo crear una vida de autoamor, día a día, comprometerme a llevar a cabo actos de autoamor. Las cosas que me gustan, premiarme, me gusta una fruta, me gusta un perfume, me gusta tomar un té, no sé, actos de autoamor. Pero recuerden que lo que sana, y esto mañana les comparto esta frase, yo la subrayé y todo, aunque no es mentira. Es que no se ve. Yo la subrayé. Recuerden que lo que sanan son los actos, no solo las palabras. Lo que sanan son los actos, no las palabras, no lo que digo, lo que hago. Compromiso, que esas palabras vayan en concordancia con lo que estoy haciendo. Algo sucede internamente cuando empezamos a tratarnos con amor. Empieza con uno y se va extendiendo. Si yo aprendo a valorarme, a respetarme, a honrarme y a considerar mis necesidades, si me dejo de juzgar, comparar, criticar y en vez de esto empiezo a tratarme con amor y con respeto, algo se transformará en mí y mi madre interior empezará a hacerse cargo de mi vida. Tómate el tiempo para sentirte. Recuerda que los sentimientos son las voces de nuestras necesidades. Recuerda que los sentimientos son las voces de nuestras necesidades. Y reconectarnos con sentimientos y necesidades es básico en el proceso de maternarnos. Reconectarnos con nuestros sentimientos y nuestras necesidades es muy importante en el trabajo de ser nuestra madre interior. Acá les comparto una historia de la autora que habla precisamente del alejarnos de la familia. Yo estoy convencida por mi propia experiencia personal, me perdí. Y por lo que he visto en otras personas en tantos años de trabajo, que sobre todo al inicio es importante buscar ayuda, terapia, grupos de apoyo, grupos de crecimiento y etcétera. Y también alejarnos, aunque sea temporalmente, de nuestra familia de origen. Al darnos tiempo de fortalecernos, de aprender a poner límites, después podremos retomar las relaciones que decidamos tener y trabajar en ellas. Pero primero somos nosotros, nuestro niño y niña interior, nuestra madre interior y la relación entre ellas. Aprender a amar esa parte herida de nosotros que conocemos como el niño y la niña interior nos llevará a recuperar nuestra vitalidad, capacidad de asombro, juego, gusto por la vida, curiosidad y tantas cualidades de la esencia que tapamos, negamos, olvidamos y que son esos maravillosos tesoros de nuestro ser. Entre más desarrollemos las habilidades para maternarnos, más cambios positivos se irán produciendo en nuestra vida de mujeres. Recuperemos la autoconfianza, el sentido de valor personal, un mundo extenso de posibilidades de vida
se abrirá ante nosotros. Recuperemos todo lo que hemos dejado de lado y nos vamos a dar cuenta del potencial que hay. Y por último, les comparto algunas cosas que sanan. Son cosas que sanan de la autora, cosas que me sanan. Cada uno de ustedes, eso es un ejercicio que yo les voy a compartir la otra semana. Ya les comparto todos sus ejercicios, pero les voy a compartir algunas cosas que sanan, que es importante hacer, y les voy a dejar de último una pregunta que trabájenla en ustedes, respóndanse. Me sana meditar con lo femenino, con las diosas, las budas, las dakinis. Me sana orar al padre, a la madre, pedir fuerza, apertura y sabiduría. Me sana caminar descalza cuando es posible, en la naturaleza. Me sana plantar flores y árboles y hierbas para cocinar y hacer tés. Me sanan las risas de niños y adultos, me sana cocinar para mi clan, me sana llorar por el dolor del mundo y orar con todo el corazón. Me sana cantar alrededor de una fogata, me sana el mar y sus olores, me sana nadar, bailar y cantar. Y por supuesto, me sana mirarme en los ojos de quien me ama. Y ahora les dejo una pregunta para cerrar este capítulo. ¿Ustedes qué los sana? ¿Y a ti qué te sana? Para sanar y para crear a esa madre interior, permítanme por acá que estoy ¿cómo es que se llama? Me molesta la garganta y me acuerdo de Darth Vader. No, pues ya terminé con esta voz del directo. Les dejo esa invitación, que se pregunten a ustedes mismos, ¿qué los sana? ¿Qué actividades? ¿Qué rituales? A mí me sana prender un incienso y una vela. Me encanta. Esos momentos donde yo estoy como que me duele algo y estoy mal. A mí me sana prender una velita, un incienso y sentarme un rato a ver la velita. A mí me sana echarle agua a las plantas. A mí me sana peinar a mis perros pelilargos que siempre están sucios porque les gusta estar así, pero busquen ustedes y respóndanse para ustedes. Esta respuesta no es para mí ni para los comentarios. ¿Qué te sana a ti? Y hagan eso. ¿Por qué? Porque ustedes se los merecen. Porque si mamá no lo hizo, ustedes van a ser su propia mamá y lo van a hacer. ¿Por qué? Porque se lo merecen. Y otra vez, ¿por qué? Porque se lo merecen. Y bueno, mis queridos, ha sido un placer compartir este rato largo con ustedes. Espero que les haya gustado estos 2 capítulos de hoy. Solo nos quedan 3 capítulos del libro y ya, terminamos. Ya ese libro tan chévere ya se va a acabar. Bueno, mañana les digo si nos vemos el viernes. Es que tengo un compromiso de algo que tengo que grabarles a ustedes. Entonces, mañana les cuento. Mañana nos vemos. Mañana tenemos cita a eso de las 8:30, hora Colombia. Recuerden no salirse del directo sin dejar su me gusta para que esta comunidad de mentes positivas siga creciendo muchísimo más y lleguen muchas más personas y se nos unan y el video llegue a muchas más personas a quienes les pueda ser de ayuda. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por sus comentarios. Son extremadamente valiosos para mí. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por permitirse estos espacios para sanar. Son espacios para sanar, son espacios que nos merecemos. Recuerden suscribirse los que son nuevos por acá y no están suscritos. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan los directos, los análisis, los videos. Les estoy compartiendo muchos videos. Vaya, véanlos. Son videos cortitos, videos de 1 minuto, videos de 38 segundos, videos del más largo dura como 5 minutos. Entonces, vayan, si no los han visto, la pestañita de videos, son como clipsitos que les estoy compartiendo todos los días, clipsitos para sanar. Ahí les voy a poner nombre. Y para que no se pierdan los análisis, acá analizamos, resumimos, chismoseamos y toda la cosa. Entonces, bueno, mis queridos, el de ayer era este podcast donde juntamos todo este libro, Sana tus antepasados para sanar tu vida. Es que les estoy abriendo les estoy mostrando porque como este mes de abril, ya se va a acabar otra vez. Este mes vamos a estar hablando precisamente de eso. Les dije que íbamos a hablar de sanar el niño interior, pero quería hacerlo ya desde otros libros, desde otro contexto. Vamos a hablar la otra semana de constelaciones familiares, dejándoles la invitación, el recordatorio que todavía hasta el viernes 21 de abril pueden mandar las historias de sus heridas maternas, sus heridas de la infancia a mi correo. Recuerden que las personas que me envíen sus historias van a participar
por 5 personas van a ganar el libro en formato Kindle y una persona se va a ganar una sesión de sanación ancestral. Entonces, anímense, envíenme las historias. Recuerden que las voy a estar utilizando para un podcast que les voy a compartir a final de mes. Y también las voy a estar contando de manera anónima, entonces no se preocupen que nadie va a saber. Yo soy la única que les digo, esa historia es mía. De resto, ustedes no se preocupen. Entonces, nada, anímense, sueñen bonito, vivan bonito. Adiósito. Chao. Ha sido un placer pasar este rato con ustedes. No se olviden ir, no se vayan a ir sin dejar su me gusta.